Buenos días. Buenos días, vayan ocupando sus escaños. Gracias. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria correspondiente al día de hoy con la lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones plenarias celebradas los días 26 y 27 de abril y los días 5 y 6 de mayo. Entiendo que por asentimiento. Muchas gracias. En segundo lugar, la designación de una consejera del Consejo Escolar de Aragón a propuesta del partido Podemos Aragón. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2, apartado M de la Ley 5.1998 de 14 de mayo de los Consejos Escolares de Aragón, el partido Podemos Aragón ha solicitado la designación de doña Marta de Santos Loriente como representante en el Consejo Escolar de Aragón en sustitución de don Jorge Navarro Jiménez. Entiendo que también se puede votar por asentimiento. Pues se da por votado por asentimiento y aceptada la propuesta del Grupo Parlamentario de Podemos. Continuamos con el debate de totalidad del proyecto de ley de dinamización del medio rural. En nombre del Gobierno, señora Pérez, para su defensa tiene la palabra. Buenos días, señor presidente, señoras y señores diputados. El Gobierno de Aragón lleva más de 2 décadas desde que en 2000 aprobamos el primer Plan Aragonés de Política Demográfica y contra la Despoblación, impulsando políticas específicas para combatir un fenómeno extremadamente complejo, pero que lo tenemos todos establecido como reto y como desafío, que es el reto demográfico. Una realidad que desde hace más de un siglo pone en riesgo el modo de vida, la cultura, las tradiciones de zonas rurales y que solo mediante la unión y la iniciativa conjunta de instituciones, agentes sociales y tejido asociativo podemos combatir. Esto no es un juego de suma cero. Yo creo que aquí no ganan unos frente a que pierdan otros, sino el objetivo es interpelar a la sociedad en su conjunto, instituciones y sociedad organizada para afrontar este gran desafío. Presentamos en esta Cámara hoy una norma innovadora integral que se configura como la mejor fórmula legislativa para canalizar y coordinar todas las acciones sectoriales del Gobierno de Aragón para luchar contra la despoblación. Sí que es cierto que recoge muchas de las políticas que este Gobierno está llevando a cabo, pero también es cierto que lo eleva a categoría de ley y, por tanto, lo blinda de cara a otros posibles gobiernos. Pero antes de nada quiero reservar mis primeros segundos para dar las gracias. Este proyecto de ley es fruto del trabajo y de la implicación de mucha gente, empezando por el comisionado para la lucha contra la despoblación, Javier Ayue, que nos acompaña en la tribuna. Gracias por su compromiso personal y político y su trabajo constante y su aval, que desde luego lo demuestra. Pero también de la Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, de decenas de funcionarios y funcionarias del Gobierno de Aragón, de entidades locales, de integrantes de la sociedad civil, que han aportado en los 3 procesos de participación muchísimas ideas y que han mejorado sin duda este texto. Sin su compromiso no hubiese sido posible traer aquí este debate. La ley incluye 8 títulos, 97 artículos, 9 disposiciones adicionales que tienen como nexo la aportación de unas fórmulas que vienen a configurar el libro de cabecera de la despoblación para la Administración autonómica. Regula y ampara, potencia las vías de actuación en torno al medio rural con establecimiento de fórmulas de cooperación y coordinación y a la vez con la promoción de iniciativas que impulsen un desarrollo rural sostenible y eficaz. El objetivo es potenciar la presencia de centros productivos y empresariales, de actividades comerciales y de servicios en zonas menos pobladas, algo que indiscutiblemente contribuirá a atraer y asentar población en estas zonas a través de la generación de riqueza y de empleo. Entre las principales novedades que contempla la ley está el mecanismo rural de garantía,
una herramienta con la que la Administración autonómica promoverá y revisará de forma sistemática todas sus políticas sectoriales y de desarrollo socioeconómico desde el prisma del cambio demográfico. Se trata de un principio rector que abarcará, entre otros aspectos, subvenciones, bases reguladoras, que deberá incorporar criterios de discriminación positiva que favorezcan el impulso de acciones de dinamización en las zonas rurales. Un punto importante es la delimitación y la zonificación de todos los asentamientos aragoneses, y no, por ello, menos complejo, lo que nos permitirá visualizar la realidad territorial de las 3 provincias y ser mucho más eficaces en nuestra labor. Se prevé un programa de gestión territorial de dinamización económica para el medio rural y se contempla la descentralización administrativa como instrumento de dinamización y de cohesión del medio rural. La ley da una gran relevancia a la cultura emprendedora, una cultura innovadora que ya se da en el medio rural, aunque a veces pase desapercibida. Se contempla la puesta en marcha desde el Instituto Aragonés de Fomento de una plataforma online para la prestación de servicios de información y asesoramiento integral de los proyectos que surjan. Se incluye una red aragonesa de centros de emprendimiento, la red ARCE, como instrumento para coordinar viveros empresariales, coworking o incubadoras. También un programa de relevo generacional para la transmisión y continuidad de negocios familiares o la creación de una academia rural digital para la formación en el medio rural. La presentación el pasado viernes de la plataforma Radar da buena muestra de que no estamos de brazos cruzados. Se trata de un proyecto completamente alineado con esta ley que permitirá visibilizar las actividades innovadoras de carácter ciudadano, público y empresarial que nacen en las zonas rurales. Pero hay mucho más. La ley consolida los mecanismos de gobernanza y coordinación con las entidades locales, con los agentes sociales y con los operadores territoriales. La Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial pasa a ser el órgano político del Ejecutivo Autonómico encargado de velar por el cumplimiento de la ley y de las políticas de dinamización. Hay un apartado especial para la defensa y la promoción de las mujeres en el medio rural, que son un colectivo absolutamente fundamental para combatir la despoblación y asentarla. La mejor muestra de que es la cuestión nos preocupa y nos ocupa el impulso precisamente del Estatuto de la Mujer Rural, recientemente aprobado, que yo ya inicié una orden para la elaboración de un proyecto de ley y que ya se ha puesto en marcha precisamente la comisión que lo va a elaborar. Incluye también capítulos específicos para el fomento de la economía verde, la agroindustria y el turismo, el urbanismo y la vivienda, el desarrollo de los servicios sociales, las tecnologías digitales, el apoyo a las familias, la conciliación o el refuerzo de la cohesión social a través de las políticas públicas en las zonas rurales. Probablemente la principal novedad del proyecto de ley, como todos saben, es la fiscalidad diferenciada, que puede tener un impacto anual en las arcas autonómicas superior a los 5 millones de euros. Esta fiscalidad diferenciada será efectiva en las 2 áreas más castigadas a partir de la clasificación recogida en la ley: los asentamientos rurales con alto riesgo de despoblación y los asentamientos en riesgo extremo, siempre que tengan un índice sintético de desarrollo territorial inferior a 100. Ambas áreas incluyen a 2 de cada 3 asentamientos en Aragón, o más en concreto, 1.026 de los 1.553 que hay en total. Ahí tienen fijada su lugar de residencia casi 71.000 aragoneses, lo que supone un 5% de la población. Los vecinos de estos núcleos podrán acogerse a distintas deducciones en el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de personas físicas, al objeto de contribuir a la dinamización de la economía rural y a la fijación de población en el medio rural de la Comunidad Autónoma de Aragón. Un 20% extra de deducción por nacimiento o adopción del tercer hijo sucesivos, en atención al grado de discapacidad de algunos de los hijos, por adopciones internacionales, por adquisición de libros de texto y material escolar o por gastos de guardería de hijos menores de 3 años. Un 75% de deducción por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en núcleos rurales o análogos y 300 euros de deducción por el cuidado de personas dependientes. En cuanto a los asentamientos en riesgo extremo y con una ISDG menor de 100, sus vecinos podrán deducirse 600 euros extras de la cuota íntegra autonómica de la renta. Un beneficio fiscal de carácter lineal que confiamos que atraiga y asiente población en estas zonas. Desde luego no es la definitiva ni la exclusiva. Finalmente, la ley contempla también bonificaciones para la adquisición de vivienda habitual por parte de familias numerosas y para la adquisición de inmuebles para iniciar una actividad económica y beneficios en cuanto al impuesto de sucesiones y donaciones en los asentamientos más castigados. Con esta ley cerramos una trilogía legislativa para el medio rural que se están tramitando en estas Cortes, junto con el Fondo Aragonés de Financiación Municipal
y la Ley de Conservación de Patrimonio y Protección de Agricultura Familiar Agraria, tal como la trajo este Gobierno, y veremos a ver qué resultado tiene. Ustedes tienen la palabra. No hay ningún Parlamento que esté debatiendo 3 proyectos de ley del Gobierno tan importantes que tengan un impacto tan directo en el medio rural. Por ello, solicito el voto a favor en la toma en consideración para que podamos continuar con su tramitación con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios, de todos ustedes. Frente a discursos caóticos y victimistas de unos, frente al cinismo de otros, ofrecemos hechos, acciones y un proyecto normativo para dinamizar el medio rural, consolidar la sostenibilidad financiera de los municipios, mantener la agricultura familiar agraria y coadyuvar a mejorar la vida de nuestros habitantes, la vida de nuestros pueblos. Confío en que así sea. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Turno de los grupos parlamentarios para la fijación de posiciones. Por Izquierda Unida, señor Sanz. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora Pérez. Decía usted en su intervención que esta ley viene a blindar lo que ya se está haciendo y yo creo que es cierto. Una ley que aporta poco más. Una ley a la que es difícil oponerse por cuanto a juicio de Izquierda Unida no deja de ser más que una declaración de intenciones, de buenas intenciones, con unos niveles de inconcreción que a nosotros no nos parecen adecuados y con pocos compromisos añadidos. Hay alguna novedad que además son precisamente cuestiones que no compartimos y de las que hablaremos, como la fiscalidad diferenciada. Buena parte de lo que recoge esta ley viene ya derivado de cuestiones como la directriz de política demográfica o la ley de ordenación del territorio, que se replica en la ley casi en su literalidad, corta y pega, como instrumento marco de referencia a la planificación territorial. Y lo que Izquierda Unida considera que se aporta como novedad, programas de gestión territorial, Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional, pues debería estar hecho ya por cuanto está en esa ley. Igual que deberían estar hechas, por ejemplo, las cuestiones derivadas del impulso a la política de autónomos en el ámbito rural, que la propia ley dice que van a pender de esa plataforma recogida en la Ley de Autónomos cuando hablamos de la plataforma de red para el emprendimiento, cuestión que aún no se ha puesto en marcha, o cuando hablamos de la línea de financiación diferenciada para los autónomos rurales, que también debería de adaptarse ya en el marco de la ley, que es como dicen la van a impulsar. Es decir, vamos a impulsar esta ley realmente única y exclusivamente haciendo lo que ya estamos haciendo en el conjunto de departamentos. En agricultura y ganadería, pues similar, incluso está por detrás de otras leyes y espero que aprobemos, como usted decía, pronto la ley de protección de la agricultura social y familiar, porque consideramos que esa sí es una herramienta que debemos de poner en marcha y de ponerla en marcha ya. Cuestiones forestales, agroindustriales, turismo, vivienda, polígonos industriales, en fin, no recoge más avances que una declaración de intenciones como pasa en servicios públicos. Es verdad que da rango de ley a cuestiones que están marcando la línea política o la acción política de los últimos años y a nosotros nos puede parecer bien, por ejemplo, el mantenimiento de las aulas rurales, pero para eso no sé si necesitábamos tener esta ley o deberíamos de haber hecho otras cuestiones de corte sectorial. Aquí se aporta poco nuevo, señora consejera. Capítulo de comunicaciones y movilidad se despacha con apenas 4 párrafos y se dice que se va a potenciar el ferrocarril, pero yo espero que eso sí que no sea como se ha hecho hasta ahora, sino que se potencie realmente, porque ahora no estamos potenciando la movilidad por ferrocarril, que es fundamental para el ámbito rural. Ficha presupuestaria, 11 millones. Se contempla todo lo que se está haciendo ya y, por lo tanto, no implica un avance en incremento presupuestario o incluso hay una deficiente cuantificación de las necesidades en materias tan básicas como sanidad, ¿no? Educación creo que es el único departamento que aporta una cuantificación relativa alrededor de 3 millones como incremento. Bueno, pues a nosotros esto nos parece bastante pobre como visión presupuestaria para dotar a esta ley de esa voluntad transformadora que se ha vendido que va a tener. A nosotros esta ley nos parece más un programa electoral que otra cuestión. Hablan mucho de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, pero fíjense, esa financiación que teníamos con el último convenio de la Ley de Financiación, ni siquiera llegamos a de esta Ley de Desarrollo Sostenible, ni siquiera llegamos a esa financiación. Por lo tanto, nos parece pobre. Y hay una cuestión que nos preocupa, que es el tema de la fiscalidad diferenciada, señorías. Y este es un debate que trasciende al ámbito rural y que está permeando gran parte de los debates de esta Cámara de forma permanente y recurrente. A nosotros nos parece que estamos empezando a quebrar un principio fundamental. Izquierda Unida siempre ha defendido que el que necesite reciba y el que tenga aporte, a cada cual
según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades, en el ámbito rural y en el ámbito urbano, porque da igual donde radique la riqueza, da lo mismo. Lo que hay que hacer es garantizar por la vía del gasto la redistribución de la riqueza. Y eso es lo que no contempla debidamente esta ley. Eso es lo que no contempla debidamente esta ley. ¿Ustedes creen, señorías, que por 500 o 600 euros alguien va a fijar su población en un municipio? Es que además hay que tener vivienda en la que invertir y las personas que no tienen vivienda. En fin, el impuesto de sucesiones es el claro ejemplo de lo que le estoy diciendo, señora Pérez. A nosotros esto nos parece regresivo. Y fíjense, es peligroso este bucle en el que estamos entrando, porque si bien es cierto que esta reforma fiscal responde al índice sintético de desarrollo territorial en alguna de sus facetas, lo cual plantea una afección limitada, entra en una política de quiebra de principios fundamentales. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando alguien nos diga yo puedo pagar la sanidad privada, por lo tanto no quiero pagar la sanidad pública? ¿Qué va a pasar cuando alguien nos diga yo puedo pagar más impuestos, como se ha dicho en este pleno, por lo tanto quiero decidir los servicios públicos de mi barrio comercial, de mi distrito comercial? Que esto se ha dicho en este pleno. ¿Qué va a pasar cuando alguien diga yo recibo menos servicios, no tengo que pagar tantos impuestos? Que es el discurso que se alimenta con medidas como esta. Pero es que esa tiene la otra cara de la moneda, que es como no pagas impuestos, no vas a tener servicios. Es peligroso este proceso de desfiscalización, de política de fiscalidad a la carta, que desde luego Izquierda Unida no comparte en un principio. Por supuesto que hay que hacer una fiscalidad diferenciada para aquellos que tienen una realidad más comprometida en términos de rentabilidad de sus negocios, pero para eso está la progresividad y ahí es donde deberíamos de ir en el marco global de la fiscalidad, y vuelvo a reclamar una reforma en esta dirección de la fiscalidad aragonesa. Hay también ciertos espíritus liberales que no compartimos, confunden participación social con colaboración público-privada. Yo no entiendo este cambio de conceptual que plantean. Y hay alguna cuestión que tampoco compartimos, como por ejemplo eso de erradicar los obstáculos de desarrollo a proyectos e iniciativas público-privadas. ¿Qué es esto? ¿Esto significa un parque natural? ¿Es un obstáculo? ¿Una declaración de zona protegida? ¿Es un obstáculo? ¿Un plan de conservación? ¿Es un obstáculo? Estas cuestiones hay que concretarlas, porque al final estamos viendo que la deriva a la que nos está llevando la apuesta crítica por determinadas cuestiones, pues está haciendo a costa de principios básicos como el principio de conservación y sostenibilidad. En fin, una ley que propone pocos avances en términos objetivos. Es verdad que blinda determinadas cuestiones a nivel legislativo que nos pueden parecer oportunas, y es cierto que introduce funcionalidad, que introduce ubicación y nivel de desarrollo para la discriminación positiva de nuestro medio rural, lo cual nos parece correcto. Pero vuelvo a decir, esas herramientas de planificación, la EOTA, el ISTD, la Ley de Ordenación del Territorio, ya están encima de la mesa y deberían de permear y jalonar todas las medidas, toda la acción política del Gobierno, toda. Tendrán una ocasión, y acabo ya, para votar una enmienda precisamente para introducir el índice sintético de desarrollo territorial en el reparto de fondos de la Ley de Financiación de los municipios, de participación en las cuentas de la comunidad. Yo espero que seamos coherentes todos y todas y asumamos que las leyes, todas las leyes que desarrolla el Gobierno de Aragón tienen que tener esa vertiente facilitadora de la lucha contra la despoblación de forma eficaz, y en el caso de la financiación municipal es muy importante. Gracias, señor Sanz. Por el Grupo Aragonés, señora Peirat. Gracias, presidente. Buenos días, señorías, y buenos días, señora Pérez. Y, en primer lugar, agradecerle las explicaciones ofrecidas sobre este debate a la totalidad del proyecto de dinamización en el medio rural. Como es por todos conocido, en julio de 2019 los 4 partidos que integramos este Gobierno de Aragón firmamos un acuerdo de investidura para esta 10ª legislatura. Este contiene un apartado específico sobre esos compromisos en torno al problema de la despoblación, un problema que nos afecta a todos. Recoge medidas como la 63, que es coordinar las acciones de todos los departamentos del Gobierno de Aragón con el fin de desarrollar eficazmente la Directriz Especial
de Política Demográfica y contra la Despoblación, elaborada ya en la legislatura anterior. El 64, reivindicar ante la Administración Central y la Unión Europea una dotación suficiente para abordar este problema. El punto 65, favorecer el establecimiento de una fiscalidad diferenciada en las zonas del territorio afectadas por el problema de la despoblación. El 66, incorporar el impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes y en todas las acciones de Gobierno. Y el 67, que consiste en exigir al Gobierno de España la puesta en marcha de la Ley 47/2007 de Desarrollo Sostenible para el Medio Rural. Esta ley, que ahora llega a estas Cortes para su toma en consideración, es el fiel reflejo de lo acordado entonces y va incluso más allá de lo comprometido entre este Gobierno de Aragón con los aragoneses. Se nota que esta ley contiene mucho aragonesismo y nosotros, por parte del Partido de Aragonés, también agradecerle al señor Ayue todo su trabajo. Esta ley no es fruto del oportunismo. Todos cuantos estamos en esta Cámara desde hace muchos años venimos intentando despertar la sensibilidad de la Unión Europea y de los distintos gobiernos de España en torno a la urgencia de adoptar medidas tal y como la Unión las adoptó en las zonas del norte de Europa altamente despobladas. La ley determina claramente las unidades de actuación, ya lo explicaba la señora Pérez, entre las que, como bien decía, se encuentra acotar el territorio de una forma dinámica que permita actualizar los datos en función de la evolución, introducir una fiscalidad diferenciada en el tramo autonómico de los impuestos, muy importante para nuestros aragoneses. Pero, como todos sabemos, este desarrollo estará incompleto en la medida en la que el Estado no aplique también esas medidas correctoras, medidas que la Comisión ha autorizado y habrá que ver cómo y cuándo se plasman en nuestra legislación nacional, pero ya no hay excusas para abordar estas reducciones. Uno de los aspectos destacables de la ley y que desde el Partido Aragonés estaremos vigilantes es la transversalidad. Igual que las políticas de género han permeado otras normas y acciones de Gobierno, es fundamental que la Ley de Desarrollo Rural también impregne la acción de Gobierno y esté presente en las actuaciones de este, así como en la actividad de estas Cortes. No quiero dejar de destacar en esta intervención el importante papel que pasará a desempeñar el IAF en el territorio rural, un protagonismo que ya está en marcha en materia de emprendimiento, pero que ofrecerá programas más adaptados en materia de digitalización y de emprendimiento. El mundo de la empresa ha de acompasar sus tiempos con la realidad rural y las necesidades de los servicios que en este espacio existen. Desde las instituciones hemos de contribuir a acelerar la digitalización de nuestra población, especialmente de nuestros mayores, pero también hemos de tener presente que no son nativos digitales y que no es posible exigirles una adaptación de la noche a la mañana. Además, y muy importante, esta ley nos tiene que permitir realizar una gestión diferenciada para resolver problemas. El café para todos nos sirve y necesitamos herramientas que nos permitan identificar y realizar un diagnóstico y aportar soluciones específicas, efectivas y, como no dice el nombre de la ley, que dinamice sobre todo el medio rural. Acabo ya, señorías, anunciando que nuestro voto será afirmativo porque somos cumplidores de nuestros pactos, pero sobre todo porque estamos y estaremos siempre convencidos de la premura de actuar cuanto antes para mejorar nuestros servicios, facilitar la igualdad entre los aragoneses del mundo rural y el medio urbano y mejorar con ello las condiciones y calidad de la vida de nuestros aragoneses en general. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Peirad. Por el Grupo Parlamentario Vox, señor Morón. Gracias, señor presidente. Buenos días. En vos tras analizar el proyecto de ley de dinamización del medio rural en Aragón, lo primero que queremos resaltar es la necesidad de contar con una norma que aborde la problemática de la despoblación
de forma global e integral, al objeto de revertir la situación demográfica de urgente despoblación de una parte muy significativa de nuestro territorio. En este sentido, queremos resaltar que Aragón no escapa al cambio demográfico y al consiguiente desequilibrio territorial que desde hace décadas sucede en toda España y que supone una concentración de población y de servicios, tanto públicos como privados, en las áreas urbanas en detrimento de los pequeños municipios. Ahora bien, como todos sabemos, en Aragón este problema es de los más relevantes, podríamos decir, dentro de España. Así, la densidad de población aragonesa es de casi 28 habitantes por kilómetro cuadrado, solo por encima de Castilla-La Mancha, de Castilla y León y de Extremadura, y muy lejos de la media nacional de 94 habitantes por kilómetro cuadrado y a una distancia muy considerable de la media de la Unión Europea, de 106 habitantes por kilómetro cuadrado. Únicamente 7 comarcas aragonesas se sitúan por encima de los 24 habitantes por kilómetro cuadrado y 17 de ellas se encuentran con una cifra igual o inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Por así decirlo, y para que nos demos cuenta de la magnitud del problema, podríamos decir que el territorio aragonés es un desierto demográfico, es decir, zonas muy escasamente pobladas. Los números evidencian además que más del 70% de la población aragonesa se concentra en los pocos municipios de más de 10.000 habitantes. Aragón, dentro de España, es la que cuenta con el porcentaje más bajo de municipios en áreas intermedias entre 2.000, 2.001 habitantes y 10.000 habitantes, produciéndose además el mayor desequilibrio existente en una región, ya que la mayoría de la población aragonesa se ubica en la ciudad de Zaragoza, un 51,3%, lo que deriva en una importante asimetría entre su capital y el resto de localidades de la región aragonesa. El problema no es solo que en Aragón sea, como hemos comentado, un desierto demográfico, es que además existe un alto nivel de envejecimiento de las zonas rurales, lo que conlleva un importante riesgo para el reemplazo generacional, y esto creemos que es un aspecto fundamental. Si no hay reemplazo generacional, vamos a tener un problema muy serio, no solo de supervivencia de núcleos rurales pequeños, como ya se está produciendo, sino también de los de tipo mediano. Debemos tener en cuenta que en 6 de cada 10 municipios de menos de 2.000 habitantes la población presenta porcentajes altísimos de envejecimiento, por lo que si no existe reemplazo generacional va a ser imposible la supervivencia, el mantenimiento de unos servicios públicos y privados adecuados que faciliten la calidad de vida y la atracción de población joven. En ese sentido, le damos importancia a las medidas de financiación y estímulo económico que el proyecto de ley recoge, porque además van en la línea de las iniciativas que en esta legislatura nuestro propio grupo ha intentado impulsar para fundamentalmente conseguir que se acerquen al medio rural tanto autónomos como emprendedores. Dicho lo cual, cabe decir que la parte más efectista de este proyecto de ley, la que hace referencia a la fiscalidad diferenciada, nos parece muy adecuada al ir en la línea de los planteamientos realizados también por nuestro propio grupo, al objeto de incentivar el asentamiento y el desarrollo de nuevos negocios en el ámbito rural y facilitar el relevo generacional, reduciendo los costes fiscales que eso conlleva, en las que nos gustaría destacar las reducciones en el IRPF a las familias numerosas. Ahora bien, con todo nos sorprende que la estimación de reducción de ingresos públicos que la aplicación del régimen de fiscalidad diferenciada sea solo de 8 millones de euros. Por ello, por la problemática que se quiere abordar con este proyecto de ley y por el enfoque que he comentado antes, creemos que se debería ser mucho más ambicioso y no solo aplicarlo a los núcleos rurales de menos de 100 habitantes, sino también intentar acceder a aquellas poblaciones denominadas intermedias con menos de 1.000 habitantes, las denominadas entre los rangos 4, 5, 6 y 7 de la clasificación, que están presentando ya problemas de relevo generacional y altos ratios de envejecimiento. Este tipo de pueblos, obviamente, no presentan los problemas alarmantes de despoblación y de envejecimiento extremos que presentan los pueblos iniciales a los que va dirigido este proyecto de ley, pero creemos fundamental focalizar en ellos también estas medidas para afianzar los servicios esenciales en estas localidades, tanto a nivel de comercios, sanitarios, educativos, etcétera, que no solo afectan a estos pueblos, también a los núcleos circundantes a los que dotan de servicios. Por ello, creemos necesario que desde el Gobierno de Aragón se estudien medidas fiscales para núcleos en la línea de las fijadas en este proyecto de ley en la parte de fiscalidad diferenciada. Por otro lado, en este proyecto de ley se plantean a lo largo de sus 97 artículos una serie de organismos de nueva creación y actuaciones a desarrollar, muchas de ellas genéricas,
en las que no se concretan ni plazos ni objetivos o incluso no se concreta la definición del órgano que se pretende crear. En ese sentido, nos resulta llamativo que en la memoria económica que acompaña este proyecto de ley no se sabe nada del compromiso de gasto que se pretende asumir con las actuaciones tan abundantemente previstas que se contienen en el articulado del proyecto de ley. A nuestro entender, de no darse esta circunstancia, muchas de estas no dejan de ser, como se ha dicho anteriormente también por algún otro portavoz, una mera declaración de intenciones, si además, como parece, no se concretan con las medidas específicas para su desarrollo efectivo. Así, por ejemplo, no se hace una estimación del coste de la sanidad en el medio rural, ni qué medidas se plantean con su aplicación en la ley. En educación, 3/4 partes de lo mismo. Por ejemplo, no se cuantifican los incentivos al personal o no se concreta cómo y dónde se pretende potenciar la oferta educativa. E igualmente podríamos seguir con las políticas recogidas en otros departamentos del Gobierno de Aragón, como puede ser el de vertebración, con las actuaciones previstas en carreteras, o también, como también se ha comentado, en el ferrocarril después del abandono al que el Gobierno de Aragón lo ha sometido en el mapa concesional de transporte. Por todo ello, en esta fase inicial del procedimiento legislativo, nos vamos a abstener, en espera de que alguna de nuestras enmiendas se puedan incorporar al texto final de la ley, siempre que el rodillo de cuatripartito lo permita, y únicamente por la naturaleza del proyecto de ley presentado, con el ánimo de enriquecerlo y dotarlo de una mayor eficacia en su ejecución por el bien de los aragoneses. Decía, señora Pérez, que esta ley pretendía blindar las políticas que había hecho su Gobierno ante futuros gobiernos. Pues mire, no será por los logros que han conseguido en el tema de la despoblación, porque recientemente en la Comisión de Vertebración del Territorio tuvimos un debate hablando de los fondos de cohesión territorial y ahí presenté unos datos según los cuales las poblaciones de Aragón, estos municipios a los que va dirigida esta ley, este proyecto de ley, siguen perdiendo población. Entonces, claro, cuando dice que lo que se pretende es blindar estas políticas, pues a nosotros nos preocupa, porque parece que estamos hablando, termino ya, señor presidente, de una política continuista y, por otro lado, de una declaración de intenciones de un brindis al sol. Nos preocupa y esperemos que, si finalmente se aprueba este proyecto de ley, en el debate de las enmiendas y en su debate posterior se pueda enriquecer, porque si no nos vamos a quedar muy cojos. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. En nombre de Junta, señor Palacín. Gracias, presidente. Señorías, señora consejera, la realidad del mundo rural aragonés es diversa y compleja. Está en una situación de clara fragilidad desde los diferentes ámbitos a analizar lo que incrementa las dificultades del problema y, por tanto, de las posibles soluciones. La situación de envejecimiento de la población, el peligro del mantenimiento o nueva creación del tejido productivo empresarial, de los propios servicios o del mismo tejido asociativo, la financiación necesaria para disponer de unos servicios públicos esenciales, enseñanza, sanidad y sociales, para todas las personas en todos los lugares, las nuevas y antiguas infraestructuras vitales para dar soporte socioeconómico al territorio conforman una realidad tan diversa a la que debemos tratar de dar soluciones desde la política y desde Aragón. Debemos hacerlo con las personas que mejor conocen el medio rural, quienes viven en él, quienes saben de la complejidad que tiene poder desarrollar un proyecto de vida para ellos, para su familia, para las próximas generaciones que quieren hacer de su lugar, su casa y su paisaje, pero también para todos aquellos que han encontrado, buscan o se plantean este medio rural como un espacio donde rehacer su vida lejos del entorno urbano. Tenemos una tarea como sociedad, debemos dejar de utilizar como arma de mero reproche esta situación y focalizar nuestros esfuerzos políticos en dar respuesta a estos problemas, generando confianza, motivando, ilusionando. Y es aquí donde tenemos una labor clave desde la acción política. Es necesario disponer de una visión de futuro basada en las oportunidades que también existen para erradicar todas estas tendencias negativas y de enfrentamiento, buscando la cooperación, la colaboración, la coordinación entre todas las administraciones públicas implicadas desde Europa hasta los ayuntamientos y con la sociedad, mejorando en definitiva la capacidad de decisión en todos los niveles. Es imprescindible establecer cuantos mecanismos complementarios de colaboración sean precisos, donde las medidas públicas apoyen las iniciativas ciudadanas sostenibles y éstas obliguen a que las administraciones tengan que dar
más y mejores respuestas normativas y económicas. Por este motivo, quisiera destacar que desde la Dirección de Ordenación del Territorio, desde el 2017, existe una hoja de ruta pionera, como es la Directriz de Política Demográfica y contra la Despoblación, de la cual han salido acciones tan importantes, iniciativas tan importantes como el Fondo de Cohesión Territorial, acciones tan importantes que se van a utilizar en la ley a la hora de medir como instrumentos estadísticos, como son la estructura del sistema de asentamientos de Aragón o el índice sintético de desarrollo territorial. También se va a tener en cuenta el trabajo que se ha desarrollado en el Departamento de Vertebración, en la Dirección General de Ordenación del Territorio, con las directrices zonales de la LOTA, que son la hoja de ruta en las comarcas que existen para el desarrollo territorial. Igualmente, desde Vertebración se traslada a esta ley el ámbito de la dinamización, los programas de emprendimiento y desarrollo de materias sectoriales que se contemplan como continuidad a la directriz de política demográfica y contra la despoblación. Por lo tanto, y como usted ya ha dicho, es una ley transversal que va a tener además criterios de gobernanza que se potencian, órganos de participación que existen, como es el Observatorio de Dinamización Demográfica y Poblacional, la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial. Como decía, es una ley transversal, es una ley que afecta a los jóvenes, que incluye la situación de la mujer, cuestiones de sostenibilidad, de avances tecnológicos, que tiene medidas importantes como ese mecanismo rural de garantía. Se habla de la descentralización administrativa como un instrumento de dinamización rural. Se incluye también un programa de gestión territorial de dinamización económica para que el medio rural pueda tener más oportunidades. Se habla del programa de relevo generacional, de la plataforma online que nos ha comentado, y algo muy importante también esa fiscalidad diferenciada para dinamizar la economía y también para fijar población. Por ir concluyendo, quisiera destacar una cuestión igualmente relevante, como la inclusión en la ley de la necesidad de incorporar las cuantías económicas necesarias para poner en marcha todos estos mecanismos. Y es que esta norma, a la que Junta Aragonesista votaremos que sí, pretende buscar una discriminación positiva hacia el medio rural, un futuro viable para el territorio y sus gentes, porque Aragón, sin sus pueblos, no es Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Por el Grupo Parlamentario de Podemos, señora de Santos. Gracias, presidente. Bueno, la verdad es que para muchos es un día importante el de hoy. Es una ley que es fruto de trabajo de mucha gente. Quiero felicitar al coordinador o a la persona que nos ha estado empujando o encorriendo para que participáramos y pusiéramos negro sobre blanco todas aquellas cosas que tantas veces hemos dicho en discursos, pero que había que poner en forma de ley. Esas cosas que llevamos haciendo en forma de política desde la local, desde distintos entes, también desde el Gobierno del cuatripartito, y había que poner en forma de ley. Así que, de entrada, enhorabuena por tener aquí hoy, ya por fin en este Parlamento, este texto. Es una ley necesaria de todas y para todas las personas que habitan nuestra tierra, Aragón, porque recordemos, no hay urbe sin un rural digno. Y esto es muy importante. Es una ley que es útil para todos y todas las aragonesas, todos y todas las personas que habitan esta tierra. Un texto que recoge y transforma en derecho la línea política del cuatripartito aragonés por acabar con el éxodo a lo urbano, dignificando la vida y potenciando las oportunidades de excelencia que tenemos, que supimos detectar y que estamos ya potenciando: la ciencia, la igualdad, los recursos naturales ricos y diversos, el talento, la cultura. Todo ello como palanca económica y de derechos hacia un Aragón del siglo XXI. No hay que inventarse nada. Ya en Aragón tenemos todo lo necesario y esta ley lo que hace es convertirlo en palanca de desarrollo. No hay un solo mundo rural y, por tanto, no hay una buena ley si no es poliédrica, compleja y transversal. Creo que hay gente que no se la ha leído o no ha sabido entender lo que ponía en varios párrafos de ellas, por lo que he podido entender.
Esta ley afronta todos los espacios de la vida que se desarrollan en el ámbito rural, el económico, el social, el natural, el emocional. La realidad rural, se ha dicho ya muchas veces y se dirá, es diversa y precisa, por tanto, un enfoque especial de las políticas generales que realiza cualquier gobierno, como estamos haciendo. El rural aragonés, plural y rico en cultura y recursos, ha sufrido políticas erróneas o acertadas si lo que buscaban era ese éxodo a la urbe, ese convertir lo rural en polígono industrial de la urbe o en almacén de la urbe. Por tanto, esta ley viene a recoger muchas de las líneas de trabajo para revertir esas políticas que recortaron derechos y oportunidades en lo rural, que ya ejecuta el Gobierno de Aragón en su firme apuesta por todo el territorio aragonés, por asegurar que tengamos los mismos derechos, vivamos donde vivamos, pero también por empujar las posibilidades, como digo, de futuro punteras y de excelencia que ya tenemos en Aragón. La descentralización, la coordinación administrativa que ya se están haciendo, la gobernanza con mayúsculas, bonita palabra, que se está practicando por fin, servicios básicos, formación, conocimiento, conectividad, igualdad, cuidado, sostenibilidad. Todas esas palabras que según quien las pronuncia resultan manidas porque no terminan de entender lo que significa y que estamos llevando a la realidad. Como digo, recoge lo que se está haciendo para blindarlo en forma de ley, por si acaso a algunos partidos les apeteciera volver a trabajar en la línea contraria como hicieron en sus legislaturas. Asienta, por tanto, derechos y oportunidades dignas en un estado de bienestar para el siglo XXI, también en lo rural. Como ha dicho la consejera, gracias a todos y a todas las personas y entidades que se han implicado en la misma. Vivimos en un país que avanza a 2 velocidades todavía, pero que está mejorando en Aragón. Mientras el medio urbano se mueve de marcha directa, al rural le cuesta un poco más, le han puesto serios frenos. Esto no es casual ni surgió por generación espontánea, esto es resultado de políticas. Por eso la despoblación es un resultado de las políticas y lo que estamos haciendo es cambiarlas. Y esta ley viene a asentar ese cambio. En el siglo XXI no podemos y ni queremos vivir en territorios de primera y de segunda, la gente debe ser la misma, allí donde viva o los derechos para la gente deben ser los mismos. En España y en Aragón hay mucha gente que para viajar en AVE o ir a un hospital o a un colegio, al teatro o al cine todavía tiene que coger el coche. Hay que apostar porque esos derechos estén asentados en cada una de nuestras localidades o sean más fáciles. Se debe, insisto, denunciar y descartar las políticas que conciben nuestro rural solo como política industrial, como polígonos industriales de la urbe, como generadores de riqueza de la urbe o almacenes de la urbe. Hay muchas oportunidades, lo que se concibe por algunos como barreras, los estamos convirtiendo en oportunidades. Nada más hay que mirar lo que es el mundo natural, el medio natural, su potencial de excelencia, lo que se está trabajando en gestión forestal, en excelencia de materiales autóctonos y lo que esta ley puede proporcionar también en cuanto a los espacios naturales, como se está haciendo ya desde el Gobierno de Aragón. El talento durante décadas se ha visto ese éxodo rural de jóvenes, de talento, propiciado por las políticas realizadas de recortes y hoy avanzamos más que nunca en ese retorno de talento joven con políticas serias desde la universidad, desde la investigación, desde la ciencia y esto se recoge también en esta ley. Por eso es importante darle la bienvenida, como merece a esta Cámara, esta ley del cuatripartito, esta ley de todo Aragón, podríamos decir, con esas medidas importantes para personas migrantes, conectividad, cuidados, vivienda, promoción a la cultura, mujeres rurales, familias, educación, sanidad, empoderamiento del mundo rural, empleo, formación, plataformas online, coordinación, gobernanza, apuesta por sectores económicos punteros como el agro, el forestal, el turismo sostenible, valores ambientales puestos como potencia, aprovechamiento social y medioambiental, economía verde y sostenible, todas esas palabras que, como digo, a veces en según qué boca suenan a discursos vacíos porque hemos conocido sus políticas, hoy convertidas en ley por si acaso para seguir asentando derechos para el Aragón del siglo XXI. Esta ley se ha hecho con mucho cariño, con mucha excusa
escucha a mucha gente, por favor, con mucha escucha, perdón, se ha escuchado a mucha gente, escuchen también ustedes, que estaría muy bien, léanla con cariño, a ver qué dicen, luego veremos a ver qué es lo que proponen para mejorarla. Todos sabemos lo que hicieron para que esto no fuera una realidad. Por fin, bienvenida a esta Cámara, evidentemente la votaremos a favor. Gracias, señora de Santos. Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señora García. Gracias, señor presidente. Buenos días. Gracias, señora consejera, por sus explicaciones. Bienvenido el comisionado de la lucha contra la despoblación. Agradecida por las comparecencias que normalmente en algunas ocasiones hemos solicitado nosotros, la información que nos ha dado. Hace poco solicitamos una precisamente para hablar de esta ley. Bueno, tenemos sobre la mesa la Ley de Dinamización del Mundo Rural. Es cierto que no es la primera ley o directriz o plan que nos pone el Gobierno de Aragón. Es cierto que tenemos directrices y planes, pero tenemos ahora aquí un compendio de una serie de medidas que están recogidas y elevadas a la categoría de ley, lo que entiendo que de primeras nos garantiza de forma razonable y con seguridad jurídica las medidas que ahí se contienen. Empieza la ley con una serie de principios rectores que nos parecen fundamentales. En primer lugar, la colaboración institucional, importantísima la colaboración entre el Gobierno de la Nación y las instituciones y los organismos de la Administración Pública de Aragón. Por otro lado, la colaboración público-privada, se ha dicho aquí por parte del portavoz de Izquierda Unida, efectivamente es una medida liberal de la que nos alegramos que haya sido incluida. También la garantía el mecanismo rural de garantía, perdón, no me salía la palabra, que es verdad que sobre el que van a pivotar todas las políticas públicas y que va a ser el principio rector que incardine esta ley en cuanto a las políticas públicas de este Gobierno. La sensibilización sobre el mundo rural a través de los medios de comunicación públicos, a través de la televisión y de la radio pública. Y importante también, estos son los principios rectores, pero importante la clasificación de los asentamientos y municipios del mundo rural. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque es la base para luego lo que son las subvenciones y sobre todo para lo que es la fiscalidad diferenciada. Una fiscalidad diferenciada que sí que quiero hacer constar aquí, que fue introducida en una memoria complementaria que de inicios no estaba y que en cualquier caso creemos que va a ser una de las cuestiones que más van a impulsar lo que es el mecanismo del mundo rural. Esta fiscalidad diferenciada, tanto en los tributos cedidos como son transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y sucesiones, donde hay una serie de beneficios o bonificaciones o reducciones en determinadas adquisiciones para familias numerosas, en adquisiciones de negocios, etcétera, etcétera, creemos que pueden ser un buen revulsivo. Y por otro lado, aquellas bonificaciones o reducciones que están en el tramo de la renta, que son lo mismo para familias, para nacimientos de hijos, para adopciones. Se incluyen también unas bonificaciones para material escolar, libros y también para las guarderías de 0 a 3 años. Importante si queremos asentar población en lo que es el medio rural. No quiero dejar de hablar también que esto se tiene que complementar con el 20% famoso que está ya en los presupuestos generales del Estado, que Europa lo ha admitido y que, sin embargo, no llega. Y tenemos que seguir insistiendo en que eso llegue si queremos complementar y si queremos de alguna manera dar un impulso a lo que es el medio rural. Como le digo, principios rectores, fiscalidad diferenciada, temas de lo más variado, correspondientes a todas las consejerías. Hay medidas relativas al fomento del emprendimiento, hay medidas relativas al fomento del empleo, teniendo en cuenta mujeres, jóvenes, personas vulnerables y personas mayores, medidas de la economía, medidas relativas a la economía familiar, medidas de agricultura, ganadería, agricultura frente a sostenibilidad, a ver cómo casamos eso, cómo casamos la productividad de los montes si luego, por otro lado, no podemos coger un ramillete de manzanilla porque está prohibido, a ver cómo casamos esas cosas.
También una serie de medidas correspondientes a el acceso a equipamientos y servicios. Es fundamental para asentar la población, es fundamental para que la gente quiera permanecer en los pueblos y es fundamental para que la gente vaya a vivir a los pueblos, que tenga un acceso en igualdad de condiciones a los servicios, a los equipamientos. Aquí se habla de una serie de servicios y equipamientos, se habla de la salud, se habla de la telemedicina dentro de la salud. Se habla de lo que es el tema escolar, el tema de la educación, que yo creo que está bastante bien desarrollado y vertebrado. Hablamos también de transportes, hablamos también de vivienda, con un alquiler asequible, con medidas referidas a la rehabilitación de viviendas del medio rural, muy necesario, siempre y cuando los dueños de esas viviendas pretendan venderlas, rehabilitarlas o no simplemente las mantengan durante generaciones, cayéndose muchas veces, con lo cual también hace falta esa cultura en la gente que vive en los pueblos, para que realmente le den ellos mismos, no solamente la Administración, no solamente los agentes sociales, no solamente las empresas, sino los propios habitantes de los pueblos, que se crean que se puede vivir en un pueblo y que sean capaces de establecer los mecanismos correspondientes para seguir viviendo ahí. Hay medidas también importantes en cuanto al acceso bancario. Hemos hablado aquí en muchas ocasiones de la exclusión financiera. Hay medidas también en cuanto al comercio minorista, importantísimo los multiservicios. La existencia de multiservicios sí que asienta población. Sobre todo estamos hablando de población más mayor, que no tiene disponibilidad para trasladarse, que no puede ir a hacer una compra y que necesita un multiservicio para el día a día. Importante, por tanto, también ese apoyo al comercio minorista. Y todas esas medidas de apoyo tanto a las familias como a las mujeres, como a los jóvenes. Esos planes de retorno de los jóvenes, que los jóvenes no emigren del pueblo y ya no vuelvan nunca más, sino que tengan una posibilidad de poder ahí establecer un negocio o de poder desarrollar su profesión, con también la implantación y sobre todo la mejora y la accesibilidad de lo que son las universidades periféricas, para que la gente no venga a las grandes ciudades. Importantísimo también, como he dicho, todo lo que son las medidas de fomento de las mujeres, de fomento del empleo de las mujeres, del autoempleo, de la autogestión. Además de todas aquellas medidas que benefician a las mujeres, como son la conciliación, etcétera, etcétera, de lo que no voy a hablar mucho, porque como posteriormente tenemos precisamente una proposición no de ley sobre el Estatuto de la Mujer Rural, que se ha propuesto por parte de este grupo parlamentario, yo creo que lo que es relativo a la mujer los pondré en su momento, por no repetirme. En cualquier caso, la ley nos parece bien, la ley recoge muchas de las medidas que ya estaban recogidas, con lo cual las tenemos con rango de ley. Sí que entendemos que hay una cierta falta de concreción y, sobre todo, cómo se van a aplicar esas medidas, cuánta dotación va a haber y de qué manera se van a implantar. Y es precisamente en todo eso, en esa implantación de medidas, en esa corrección de algunas contradicciones que hemos encontrado y de facilitarle lo que es la parte económica, que realmente estas medidas y lleguen a la gente de los pueblos y llegue realmente a que todas y cada una de ellas estén dirigidas a una verdadera dinamización del mundo rural. Ahí es donde nosotros, como grupo parlamentario, presentaremos las enmiendas correspondientes. Pero, en cualquier caso, y le adelanto que ya desde este momento votaremos a favor de la toma en consideración de esta ley. Muchas gracias. Gracias, señora García. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Ledesma. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Vaya por delante que el Partido Popular vamos a votar a favor en toma en consideración de este proyecto de ley. Entendemos que el rural necesita muchas medidas para ser dinamizado y estamos dispuestos a trabajar este proyecto de ley, a trabajarlo en profundidad, a escuchar a todos los sectores implicados en las audiencias legislativas. Vamos a pedir audiencias legislativas y esperamos que sea un foro interesante de debate en estas Cortes para tratar de mejorar el proyecto de ley que se nos presenta. Aportaremos también la cantidad de enmiendas que entendamos necesarias, que vemos a priori que van a ser muchas, porque entendemos que el mundo rural, el rural aragonés, necesita ser dinamizado y este proyecto de ley necesita ser mejorado en lo posible. Ya saben que en las Cortes de Aragón tenemos una cierta limitación. Nos han traído este proyecto de ley y, tras la lectura del proyecto de ley y también tras la lectura de los informes y las memorias que lo acompañan, hemos llegado a las conclusiones que nos parece un texto de ley poco ambicioso,
nos parece parco en medidas concretas, tacaño en el gasto y escaso en medidas fiscales. 7 años de trabajo de un comisionado de lucha contra la despoblación, a quien saludo que nos acompaña hoy, y tras analizar el texto tenemos la sensación que el mamut ha parido un ratón. Señora Ayué, no le estoy llamando a usted mamut, no, como comprenderá, hace años que nos conocemos y le tengo en alta estima. Me refiero a que el Consejo de Gobierno de Aragón, con todas sus consejerías, con toda la administración aragonesa implicada en un proyecto de ley como este, que es transversal, ha parido un ratón. Una vez más nos encontramos ante un ejercicio de propaganda por parte del Gobierno. Y en cuanto se rasca un poco lo que hay detrás, vemos que es todo fachada, que lo que han traído ustedes no hay realmente nada concreto, no hay medidas de calado. Y lo voy a explicar, porque esto, al final, la enmienda a la totalidad que se merecería este proyecto de ley, lo tienen ustedes en los informes y en las memorias que acompañan la Dirección General de Presupuestos, la memoria económica. Ahí les están haciendo la verdadera enmienda a la totalidad a este proyecto de ley. Leyendo los informes y la memoria económica, vemos que tienen una ambición de gasto para luchar y dinamizar el medio rural de 11 millones de euros. Pero son 11 millones de euros en los que no se concreta en cuántos ejercicios, dicen que se harán en varios ejercicios, no sabemos en cuántos. Dicen además que es posible que haya financiación de otras administraciones, no sabemos qué otras administraciones van a poder traer ni cuánto. Y además, lo dice también la memoria económica, muchas de las medidas ya están puestas en vigor, con lo cual, novedad, lo que se dice novedad, después de 7 años, tampoco trae esta ley. En el fondo estamos viendo un refrito. Y mire, la memoria económica dice literalmente: algunos de los gastos que implica la aplicación de la ley de eliminación rural en el momento actual ya están siendo asumidos por parte de los diferentes departamentos. Es decir, que son 11 millones en varios años, no sabemos muy bien si van a poder conseguir financiación externa y al final podemos concluir que es poco a dividir en mucho tiempo y no se sabe muy bien de dónde vendrá el dinero y que las medidas que traen nuevas, lo que son nuevas, no son realmente. En la parte de aumento de gasto ya hemos visto lo que dicen las memorias y lo que dicen el informe de Dirección General de Presupuestos. Pero vamos a ver también lo que dice en cuanto a reducción de ingresos, es decir, los beneficios fiscales, que hasta hace 4 días, el anteproyecto de ley se limitaba a decir: el Gobierno de Aragón adoptará un conjunto de medidas de incentivos y beneficios fiscales para el establecimiento de un régimen de fiscalidad diferenciada. Y no decía nada más. Y alguien debió darse cuenta, no hace mucho, debió darse cuenta que, hombre, que traer un texto de ley diciendo vamos a aplicar una política de fiscalidad diferenciada y no matizar nada era demasiado tomadura de pelo para traer a estas Cortes de Aragón. Y alguien decidió que vamos a concretar alguna medida de fiscalidad diferenciada. Y al final meten una disposición adicional a última hora, meten y dicen: no, vamos a medidas de fiscalidad diferenciada. Y esas medidas de fiscalidad diferenciada no son tampoco son un ejemplo en el que se hayan devanado ustedes los sesos. Han cogido los incentivos fiscales que ya había y los han subido un poquito en el entorno rural. Los han subido un poquito. Dicen: no, y además hay una medida novedosa para Aragón, porque ya se aplica en otros sitios. Vamos a hacer una deducción fiscal de 600 euros en las zonas de alto riesgo de despoblación o extremo riesgo de despoblación, que son 7.000 aragoneses. Y la propia consejera en su intervención dice: no, todas las medidas fiscales que tiene este proyecto de ley afectarán como mucho 71.000 personas. 5,1 millones de euros de beneficios fiscales. Dividido entre 71.000 personas sale a 72 euros al año por beneficiario. Todo un dispendio fiscal para luchar contra la despoblación. Pero es que además hay otras medidas, y lo siguen diciendo los informes que acompañan a la ley. La ley ordena hacer un texto. Por favor, señor Ledesma, continúe. Gracias, señor presidente. Ordena hacer un anexo en los presupuestos de la comunidad autónoma que detalle a nivel comarcal el importe destinado en los capítulos 4, 6 y 7, los que se dedican a la inversión, que tengan que ver con la dinamización rural.
Y la Dirección General de Presupuestos, que evidentemente estas cosas no se le escapan, dice, oiga, esto ya se está haciendo. Es que este anexo, este tomo, ya se está haciendo. Si quieren ustedes ser novedosos, hagan ustedes plurianuales de esos 11 millones que dicen que van a gastar en varios ejercicios, concretando. Eso se lo dice la Dirección General de Presupuestos. Señora Ayude, tengo la sensación que no ha debido hablar mucho con la Dirección General de Presupuestos en estos 7 años para elaborar el proyecto de ley. No, yo a los informes que acompañan la ley me estoy remitiendo, que le están haciendo la enmienda a la totalidad de su propio texto. Y, por supuesto, dice, bueno, vamos a ver cuál es la ambición del Gobierno con todas estas medidas que anuncian, que no concretan y a las que destinan poquito dinero. Vamos a ver cuál es el objetivo que pretende el Gobierno. ¿Qué medidas? No, vamos a ver, en 5 años, en 3 años. ¿Cuál es el objetivo que buscamos? No hay ningún informe, ningún estudio, ningún análisis. Nada que nos permita ver cuál es la ambición del Gobierno, qué pretende el Gobierno hacer con este proyecto de ley. Vamos a situar el objetivo. No hay objetivos. No hay nada concreto, ni en las medidas, ni por supuesto nada de eso en la fiscalidad, ni por supuesto nada en los objetivos concretos de dónde queremos estar en un futuro razonable. No hay absolutamente nada. Esto es una ley que se rasca y enseguida se ve que es fachada. Concluya, por favor. Termino ya. Han parido ustedes un ratón de cartón piedra, señora Pérez. Desde el PP, como he dicho, vamos a votar a favor. Vamos a trabajar este proyecto de ley para intentar evitar que se transforme en otro fracaso del Gobierno de Javier López. Por favor. Gracias, señor Ledesma. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Villagrasa. Buenos días, señor presidente. Gracias. Buenos días, señorías. Señora consejera, usted ha traído un texto con carácter de ley que, como decía un insigne político de nuestro país, no es una cuestión menor, que es una cuestión mayor, que viene a consagrar con carácter de texto legislativo muchas de las cuestiones que la voluntad política, que los presupuestos y que las decisiones del Gobierno de Aragón llevamos haciendo durante 7 años en favor del medio rural. Algunos parece que tienen miedo a enfrentarse hipotéticamente a cuando les corresponda gobernar aspectos tan sustanciales como el garantizar la escolaridad y las aulas abiertas en el medio rural, a la discriminación positiva en determinadas cuestiones, pero vayamos antes de que algunos se alteren, porque, señor Ledesma, mire que usted es un hombre tranquilo y reflexivo, pero ha puesto intensidad en la mañana, ya ha dado pues chicha en el debate. No se preocupe que luego voy con usted. Bienvenido, señor Ayué, comisionado para la despoblación. Usted ha coordinado los trabajos junto con la consejera, con la labor de todo el Gobierno de Aragón, de una ley que tiene 97 artículos, que parece que algunos pues no se los han leído, 9 disposiciones adicionales, que tiene objeto, fines y objetivos, que habla del medio rural, que hace determinados aspectos importantes respecto no solamente de los principios rectores, de la delimitación y zonificación, la clasificación y los efectos fiscales, la dinamización y diversificación de la economía, políticas públicas en el medio rural, gobernanza y coordinación territorial, financiación o aspectos como el de la fiscalidad diferenciada. Señora Pérez, el Grupo Parlamentario Socialista estamos satisfechos y convencidos de votar que sí, a dotar con carácter de ley, insisto, cuestiones políticas públicas y planteamientos que se llevan realizando durante los últimos 7 años y que son cuestiones tan revolucionarias y tan en contra del medio rural como que, por ejemplo, en el curso 21-22 hay 48 colegios abiertos que de otra manera y sin tomar las medidas oportunas estarían cerradas. Las becas de comedor, las becas de conciliación, la importante actuación que ha habido en la coordinación de los fondos del PDR o modificaciones en materia de agricultura, en modernización, en aumentar la incorporación a jóvenes agricultores o que aquellas personas pudieran hacerse granjas en el medio rural. La ampliación y la puesta en marcha de becas de movilidad universitaria para esos chicos y chicas del medio rural que deciden venir a estudiar a las universidades de capitales de provincia, el impulso a la FP, la garantía de esos 20,9 millones de euros para el Fondo de Concertación
participación municipal, el trabajo en fondos de conciliación, trabajo en los servicios sociales, podríamos hablar de dependencia, de los refuerzos en los servicios comarcales de base, de las inversiones que ha habido, de los 153 millones en el plan de centros educativos, de la sanidad, de las inversiones o del trabajo en industria, economía o empleo. Todo ello, esta ley tiene aposento jurídico y legal en artículos para poder consagrar lo que es un compromiso con el medio rural. Se le atribuye a un filósofo austriaco que decía que de lo que no se habla no existe, y añado, aquello sobre lo que no se legisla, determinadas mayorías parlamentarias o determinado cambio de los tiempos políticos pueden hacer que no existan. En este gobierno, este cuatripartito, el gobierno presidido por el señor Lambán desde el año 2011 ha estado preocupado, ocupado y trabajando con proyectos de carácter de ley, con presupuestos y con políticas públicas en trabajar en aras de la mejora del medio rural, de la cohesión, de la vertebración territorial. Y hechos son amores y no buenas razones. Ustedes hablan de que hay medidas que no se concretan. Yo no sé con la fiscalidad diferenciada qué más quieren si se está hablando de 1.026 asentamientos de los rangos 8, 9 y 10 con el índice de desarrollo menor a 100, 703 asentamientos con el rango 10 menor a 100 y algunos aspectos vamos a ponerles nombre y apellidos para ver si ustedes entran en la dinámica propositiva de esta ley. Si nos vamos a la provincia de Huesca hay núcleos de población y asentamientos, por ejemplo, en Benabarre, en Arén, en Viescas, en Voltaña, en Jaca, en Ainsa o en Castejón de Monegros. Si nos vamos a Teruel hablamos de Aliaga, de Arcos de las Salinas, de Bronchales, de Mezquita de Jarque, de Castellote, de Celadas o de Lidón, o si nos vamos a la provincia de Zaragoza, algunos asentamientos o núcleos urbanos pertenecientes a los municipios de Aguilón, Anento, Castejón de Valdejasa, Moyuela, pueblos de Gea de los Caballeros, municipios como Farlete, Letux o Nonaspe. Esto, señora consejera, señor comisionado, significa trabajar y dar el primer paso con carácter de ley en medidas importantes que cambian la vida de los ciudadanos, que dotan con carácter de ley a políticas y a hechos concretos. 3 proyectos de ley que, junto con el de Agricultura y con la financiación municipal, trabaja en aras del medio rural. Es importante algunos aspectos porque también, aparte de la fiscalidad o de los principios rectores a los que ustedes han aludido, esta norma permitirá que muchas de las cuestiones que comisión tras comisión ustedes demandan, como que en las bases reguladoras o en las políticas y planes estratégicos de subvenciones se discrimine positivamente al medio rural, aquí está la solución. Pero vayamos con, digamos, un poquito los comentarios a pie de página de las intervenciones que algunos han tenido. El señor Sanz hablaba de fiscalización, colaboración público-privada. Nosotros creemos en la colaboración público-privada, nosotros creemos en esta ley, nosotros creemos en la gente que vive en el medio rural. A los señores de Vox esto le parece poco, los señores de Ciudadanos hablaban de que esta era una ley liberal. Yo no sé si con el concepto del siglo XVIII, del siglo XIX, a nosotros nos parece que es una ley que trabaja en igualdad, en cohesión y en vertebración territorial. Igualdad entendida como los clásicos que decía Ulpiano, que igualdad no es uniformidad, sino que significa dar a cada uno lo suyo. Y esta ley es un primer paso que actúa sobre las zonas con extremo riesgo de despoblación y que creo que todos nos tendríamos que sentir aludidos, partícipes y orgullosos de poder trabajar sobre ello. Pero vamos con la mascleta final y me voy al Mediterráneo. Ha sido la intervención del señor Ledesma, que hablaba de poco ambicioso, parco en medidas, tacaño, escaso. Yo creo, señor Ledesma, que su intervención ha sido poco ambiciosa. Creo que ha sido parca en su argumentación política. Creo que usted ha sido tacaño en poner en valor aquello que efectivamente ha funcionado y creo que ha sido escaso en las propuestas constructivas de cara a la ley. El comenzar por estos 1.026 núcleos, el empezar, entendemos que es un primer paso, y palabras como la propaganda, la enmienda a la totalidad o la tomadura de pelo, ¿sabe dónde han quedado? Donde el mamut, en la edad de hielo, en la edad de piedra, que parece que es la fecha y la cronología en la que ustedes están instalados constantemente. Concluyo, señor presidente, el Partido Socialista Obrero Español defenderemos esta ley, aportaremos y nos sentiremos orgullosos de trabajar por el medio rural con nuestros hechos, nuestras palabras y nuestras leyes. Muy buenos días. Gracias, señor Villagrasa. Procedemos a la votación. Les anuncio que hay 2 votos telemáticos que los iré incorporando a la votación. Se vota. Comienza la votación.
Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 60, ningún voto en contra y 4 abstenciones. Explicación. Queda, pues, por lo tanto, aprobado en la totalidad el proyecto de ley de dinamización del medio rural. Explicación de voto. Izquierda Unida. Sí, Izquierda Unida se ha abstenido porque tiene el propósito de aportar, de mejorar y, sobre todo, de intentar avanzar en dotar de más de ambición algo que es, como decía la consejera en su intervención, bueno, pues una recolección, una síntesis, una compilación de las medidas que ahora mismo ya llevan años desarrollándose en materia política para el medio rural. Pero evidentemente, si llevan años es porque, si llevan años y el medio rural está como está, es porque hace falta algo más y, por lo tanto, ese algo más vamos a intentar aportarlo. Y, señor Villagrasa, Izquierda Unida también cree en el medio rural. Cree en el medio rural, pero cuando confunden colaboración público-privada con escucha del medio rural, con participación ciudadana, que es lo que recoge la norma, lo de siempre, participación ciudadana, escuchar a los agentes del territorio, pues a nosotros no nos gusta ese cambio conceptual. Como no nos gustan otros cuando hablamos de fiscalidad diferenciada, como ya hemos podido exponer. Pero en cualquier caso, eso, en el trámite de enmiendas veremos la disponibilidad y la disposición del cuatripartito para aceptar el impulso que Izquierda Unida pretende darle a esta ley, que considera necesaria, pero considera necesario que tenga más ambición. Gracias. Grupo Aragonés, Grupo Parlamentario Vox, señor Morón. Sí, gracias, señor presidente. Pues el Grupo Parlamentario Vox nos hemos abstenido también porque, evidentemente, como hemos planteado, es necesario dinamizar el medio rural, es necesaria esta ley de dinamización del medio rural, porque además recoge aspectos que nos gustan, como es el tema de la fiscalidad diferenciada, aunque también hemos criticado que debería ser mucho más ambiciosa. Lo que pasa es que sí que es verdad que este proyecto de ley es muy concreto en muchos aspectos, en muchas cuestiones, y especialmente a la hora del compromiso de gasto. Y, sobre todo, nos preocupaba, antes del debate, nos preocupaba ya que se pudiera quedar en un simple ejercicio de propaganda, de declaración de intenciones. La verdad es que las intervenciones tanto de la consejera como del señor Villagrasa nos han confirmado nuestra sospecha. Esta ley no pretende ser más que un ejercicio de propaganda del Partido Socialista en defensa del medio rural. Y mire, porque no han hecho más que gala de lo que se había avanzado y lo que se había hecho, tanto que se había hecho en estos 7 años. Señor Villagrasa, no se puede entender que usted diga que esta ley que llega primero a los pueblos de menos de 100 habitantes sea un primer paso cuando está presumiendo de todo lo que se ha hecho. Se supone que hay muchos pasos previos a ese primer paso. O sea, usted mismo se está contradiciendo en lo que está diciendo. Y la realidad como he expuesto, y como están los datos, es que las localidades en Aragón a las que va dirigida este proyecto de ley, en los últimos años siguen perdiendo población. Luego, lo que ustedes han hecho en estos 7 años es muy deficiente. Muy deficiente. Y por eso es conveniente que sí que haya una ley que realmente afronte este problema. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Grupo Parlamentario de Chunta. Grupo Podemos. Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señora García. Sí, gracias, señor presidente. Nada, por explicar que realmente hemos votado a favor porque nos parece una iniciativa importante e interesante. Es cierto que hay que contribuir al asentamiento de la población, a diferenciar y a evitar las desigualdades entre las personas que viven en el campo o en el pueblo y las personas que viven en la ciudad, a hacer nuestro ese principio de igualdad que recoge la Constitución en el artículo 14, pero esto no quiere decir que consideremos que la ley es muy susceptible de mejorar, que hay muchas medidas que están sin concretar y que precisamente en el trámite de enmiendas es cuando vamos a intentar, por parte de nuestro grupo parlamentario, concretar esas medidas y hacerlas que realmente sean reales. En cuanto a la afirmación del señor Villagrasa, en relación a que me he referido a que esta es una ley liberal, no, yo lo que he dicho es que la colaboración público-privada es una medida muy liberal y es una medida muy liberal no del siglo XVII o XVIII, sino del siglo XXI. Muchas gracias. Gracias, señora García. Grupo Parlamentario Popular, señor Ledesma. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, la prueba de que este proyecto de ley es poco ambicioso, parco en medidas concretas, tacaño en el gasto y escaso en medidas fiscales ha sido la intervención del señor Villagrasa, que ha tenido que dedicar grandísima parte de todo el tiempo, la mayor parte de todo su tiempo, a desgranar las medidas que ya se están aplicando. Con lo cual, confirmado queda. Poco ambiciosa, parca en medidas concretas, tacaña en el gasto y escasa en medidas fiscales. Gracias.
Señor Villagrasa, Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Tendría que haber desayunado más azúcar para poder decirlo con mayor ímpetu. Este es un primer paso, señor Morón, legislativo. Dotar con carácter de ley a lo que la voluntad política y la mayoría de este Parlamento hemos aprobado y se ha desarrollado a través del Gobierno. Medidas en las cuales la bancada de la oposición en muchas ocasiones ha criticado duramente, pero lo que los datos evidencian es que ha mejorado notablemente la calidad de vida del medio rural. Primer paso desde el punto de vista legislativo. Los datos, señor Morón, por favor. Los datos, señor Morón. Hemos conseguido en Aragón frenar el descenso en despoblación con cifras de 4 dígitos. En este momento estamos 1.326.000 habitantes y quizás en otras legislaturas donde gobernaban sus compañeros con los que se sienten tan cómodos pedían a marchas forzadas y perdían 40.000 habitantes. Pero dicho lo cual, independientemente de eso, señor Ledesma, usted dice por favor. Yo entiendo que cuando un ratón de campo se explicita en este Parlamento levante algunas de las pasiones de la bancada de la oposición. Pero les tengo que decir, en este mapa pueden ver cuántos asentamientos, núcleos de población y municipios se beneficia con este ya proyecto de ley. Ustedes tenían la capacidad legislativa durante estos 7 años de haber traído un proyecto de ley. Ustedes únicamente se encargan de criticar, de negar el pan y la sal al Gobierno y miren lo que les... Bueno, por favor. Estén ustedes un poco tranquilos y miren lo que les voy a decir. El Partido Socialista Obrero Español seguirá trabajando por el medio rural, por la igualdad, por la cohesión y por la vertebración territorial y seguiremos cosechando la confianza de las personas que habitan en el medio rural porque nosotros sí podemos mirarles a los ojos porque cumplimos nuestros compromisos, ponemos en valor la palabra dada y sobre todo también respetamos los procedimientos de turno legislativo. Gracias, señor. Muchas gracias. Gracias. Señora Grasa. Les recuerdo que no es imprescindible acabar los tiempos. Debate y votación del dictamen de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario sobre el proyecto de ley de aplicación y desarrollo de la Ley 1/2021 del 11 de febrero de simplificación administrativa. Para la presentación del dictamen de la Comisión, su coordinador, señor Villagrasa, tiene la palabra por un tiempo máximo de 8 minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días. De un proyecto de ley pasamos a un punto del orden del día en el que nos corresponde ya realizar la votación definitiva de lo que ha sido una ley trabajada durante el último periodo parlamentario. El informe de la ponencia de la Ley de Desarrollo de la Ley de Simplificación Administrativa, la Ley 1/2021 de 11 de febrero, ha tenido lugar en las pasadas semanas, en los pasados meses y, en primer lugar, señorías, quería agradecer la participación y el trabajo, el buen clima que se ha dado en la ponencia, dentro de las sesiones de la ponencia y el trabajo también que ha habido fuera de las salas, en este caso al señor Sanz de Izquierda Unida, al señor Guerrero del Partido Aragonés, al señor Arranz, que ha sido el ponente por parte de Vox, la señora Las Obras por parte de Chunta Aragonesista, la diputada, la señora Carbonell en representación de Podemos, la señora García ha llevado esa tarea del Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Susín por parte del Grupo Parlamentario Popular y el que les habla en representación del Partido Socialista. Y muy especialmente este agradecimiento se hace extensible a nuestra letrada, doña Carmen Rubio, valorando de que si en las leyes habituales, en las leyes más ordinarias, pues es necesario agradecer el papel de nuestros servicios jurídicos y técnicos, todavía ha sido más fundamental y, por tanto, más de agradecer en una ley de desarrollo de una enorme complejidad técnica, de una ley que a su vez modificaba numerosas leyes que afectan a la calidad jurídica y al sistema normativo aragonés, con lo cual damos lugar a una norma relevante desde el punto de vista jurídico. Muchas gracias, pues, a nuestra letrada. Una vez desarrollados los preceptivos pasos desde el punto de vista legislativo, desde la aprobación del proyecto, las audiencias legislativas, la presentación de enmiendas por parte de cada grupo parlamentario o la sesión de constitución que tuvo lugar el 8 de marzo del año 2022 y tras 8 sesiones de trabajo
trabajo en ponencia que hemos podido desarrollar todos los grupos parlamentarios. En ese ámbito, en ese foro de trabajo, se han debatido las 144 enmiendas, de las cuales finalmente una de ellas se ha retirado, se han aprobado o transaccionado 41 de ellas, por tanto quedarían aprobadas el 28,67% de las aportaciones realizadas por los distintos grupos. Les tengo que reconocer que como coordinador de la ponencia se ha trabajado también hasta el último momento por parte de todos los grupos para lograr ese acuerdo, esa transacción, aunque fuera en los últimos segundos de la prórroga, para que todos nos viéramos representados en el texto. Tengo que agradecerles también esa flexibilidad, esa cintura y ese buen clima de trabajo, y muchas gracias a todas sus señorías. Ha sido un honor el coordinar esta ponencia y en este momento suya es la palabra para valorar desde el punto de vista político los trabajos desarrollados y el resultado final de la norma. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, señor Villagrasa. Defensa conjunta de las enmiendas y votos particulares que se mantienen y fijación de posición con relación al resto. En primer lugar, Izquierda Unida, señor Sanz. Gracias, presidente. Comenzar sumándome a los agradecimientos y sobre todo y fundamentalmente al clima de trabajo desarrollado en la ponencia, al conjunto de portavoces y portavozas que han estado presentes en la misma, al trabajo del coordinador, al que le quiero agradecer también la voluntad de llegar a acuerdos en la medida de lo posible, y especialmente también sumarme al reconocimiento al trabajo de la letrada Carmen Rubio, porque, como bien decía el coordinador, estamos ante una ley profundamente complicada, muy compleja, que desde luego requería de ese soporte profesional, ese soporte jurídico, y que ha sido fundamental. Izquierda Unida, como saben, no va a votar favorablemente al dictamen de la comisión. Es la segunda ley que, a nuestro juicio, de forma atropellada y casi improvisada, pretende dar traslado a nuestro ordenamiento jurídico de un precepto, de un paradigma que no compartimos y que bien resumió el presidente de la comunidad autónoma cuando, a pregunta de este portavoz, contestó que mucho Estado es sinónimo de ineficiencia económica y a la larga de problemas y a la larga de pobreza y de desigualdad. Bien, nosotros no participamos de ese principio y esta ley sí participa de ese principio. Es decir, entendemos la Administración, el control, la inspección como un problema y, por lo tanto, se opta por, a nuestro juicio, desregularizar, desmantelar mínimos controles en cuestiones fundamentales que generarán a la postre inseguridad jurídica y, además, problemas a quienes tienen que desarrollar administrativamente esta norma. Una norma que afecta a casi un centenar o más de disposiciones normativas, 92 creo derogaciones expresas, muchas de las cuales poco tienen que ver con la simplificación administrativa, con la simplificación de trámites, otras afectan a leyes que han sido modificadas en reiteradas ocasiones a lo largo de esta legislatura, e incluso hay alguna que modifica la propia ley que esta ley desarrolla. Es decir, un desbarajuste normativo, a juicio de Izquierda Unida, que no va a traernos buenos resultados. Los elementos más relevantes responden, como ya dijimos en la toma en consideración, a cuestiones que no compartimos: generalizar la declaración responsable y la comunicación previa frente a la autorización, simplificar el silencio administrativo, positivo frente al trabajo para evitar que haya silencio administrativo, que es lo que deberíamos de garantizar, una reducción de plazos, el refuerzo de a nuestro juicio, imposición de la voluntad del Gobierno de Aragón a través de esos proyectos de interés general, por encima incluso a veces de cuestiones tan básicas como la voluntad, a nuestro juicio, como digo, de ayuntamientos u otras instancias. Y contiene también una cuestión que tampoco entendemos en buena parte de ellas, que es una infinidad de disposiciones derogatorias de las que luego intentaré hablar. Todas estas medidas, a nuestro juicio, entrañan debilitamiento de la capacidad y la responsabilidad de control, debilitan también las garantías ambientales y el carácter participativo que tiene que llevar aparejado cualquier norma. En materia industrial se sustituye la habilitación por autorización, se suprime lo establecido sobre capacidad de control de la Administración. Nosotros no sabemos qué va a pasar ante daños causados por incumplimientos, por negligencias graves, cuando hay un incumplimiento de las condiciones previas que no han sido autorizadas. En Hacienda, en materia ambiental, se suprime la licencia ambiental de actividades clasificadas para todos los establecimientos de comercio minorista de más de hasta 2.500 metros cuadrados, tampoco lo compartimos per se. Se modifica la Ley de Aguas, incrementando la indefinición en la tramitación del informe preceptivo del INAGA.
En materia económica se refuerza, como decía, la capacidad del Gobierno de Aragón a través de esos proyectos de interés general frente a la autorización municipal, se recortan plazos vitales de participación en cuestiones de control y, además, hemos acordado que la Administración se pondrá al servicio prioritariamente de los proyectos de interés general acordados. Por lo tanto, los demás, los de iniciativa ciudadana, quedarán relegados a un segundo plano. Y eso también nos preocupa, señorías, por cuanto genera indefensión. En materia social, a pesar de la enmienda que se ha aceptado a esta formación política para garantizar que las prestaciones reconocidas se paguen cuanto antes, el primer día del mes siguiente de su reconocimiento, esta ley avanza poco, porque no garantiza un avance real. Es que no es una ley pensada para las personas, es una ley pensada para agilizar los trámites administrativos de la actividad empresarial, desmantelando procedimientos que daban garantías. Es preocupante el abuso que se hace del silencio positivo. Nosotros creemos que el silencio no debería existir y así lo trabajamos, pero para eso hay que reforzar los servicios públicos. Pero claro, si consideramos que los servicios públicos y el aparato administrativo de la comunidad es un problema y genera pobreza, pues evidentemente acabamos con estas leyes que desde luego no compartimos. Hay muchos procedimientos, de esos 23 procedimientos, que nos preocupan y no se han medido las consecuencias de esta medida en cuestiones de protección civil, de autorización de botiquines farmacéuticos, declaración de interés sanitario de actividades, de establecimientos sanitarios, ópticos, ortoprotésicos, en fin, una serie de cuestiones que no entendemos por qué las hemos puesto sin analizar realmente cuál puede ser el impacto. Igual sucede con la reducción de plazos. Si no se refuerzan los servicios públicos, ¿para qué va a servir reducir los plazos? Más aún, si el silencio es desestimatorio, como sucede, por ejemplo, en multitud de cuestiones de corte social, ¿en qué favorece eso a la ciudadanía? ¿En qué favorece eso a la ciudadanía? El nada, señorías, el nada. Por lo tanto, hay cuestiones que nos preocupan muchísimo. Y, por último, bueno, pues 90 derogaciones expresas, algunas de las cuales podemos compartir, alguna de las cuales tendría que haber sido derogada con anterioridad, pero hay alguna otra que no entendemos por qué se ponen en esta ley y se derogan. Y lo hemos preguntado, lo preguntamos en la toma en consideración, lo hemos preguntado a lo largo del debate de la ley y nadie nos ha aclarado por qué derogamos el registro de autoprohibidos del juego, por qué derogamos el registro de demanda de primeras consultas de atención especializada, o por qué derogamos la norma que regula la historia clínica unificada o las bolsas de trabajo de salud. Es que no sabemos por qué y es una cuestión que nos preocupa. En resumen, señorías, continuamos entendiendo la simplificación administrativa de forma, a nuestro juicio, equivocada. Una senda de desregularización que lo único que garantiza es, o pretende garantizar, es generar más facilidades para el inicio de la actividad económica y que poco sirve para abordar la situación de maltrato institucional que sufren los sectores más vulnerables, que era lo que Izquierda Unida proponía en la primera y proponía en esta también. No se han tenido en cuenta estas cuestiones y, por lo tanto, nuestra votación, a pesar, creo que han sido 2 enmiendas las aceptadas de las muchas que presentó esta formación política, nuestra votación será negativa, señorías. Y vamos a ver cómo se desarrolla y vamos a ver qué capacidad tiene nuestro dispositivo administrativo para poder interpretar y, sobre todo, desarrollar esta norma. Gracias, señor Sanz. Grupo Parlamentario Popular, señora Susín. Gracias, presidente. Antes de comenzar mi intervención, como siempre, el agradecimiento al buen hacer de la letrada, Carmen Rubio, en los trabajos de la ponencia, a los compañeros de todos los grupos parlamentarios y agradecer el carácter conciliador y siempre dispuesto a llegar a acuerdos del señor Villagrasa, aunque al final la maquinaria del Pignatelli acaba siempre imponiéndose sobre el trabajo parlamentario. Hoy podemos decir que estamos ante el cuarto gran fracaso del Gobierno de Javier Lambán. Lo ha sido la fábrica de baterías, lo han sido los Juegos Olímpicos, lo ha sido el convenio de transición justa y lo es la ley de simplificación. Imagínense por un momento, señorías, que ustedes son un pequeño empresario aragonés que decide hacer una inversión importante en su pueblo, por ejemplo, y se topa con un montón de leyes y normativas que hacen que su expediente lleve esperando una respuesta 2 años en un despacho, por ejemplo, del INAGA. Ni más ni menos, a día de hoy, por ejemplo, con otros 5.954 expedientes. Y lee que el 11 de febrero del 21 se aprobó una ley de simplificación administrativa en Aragón. Ustedes, si fueran ese empresario, preguntarían: oiga, pero ¿no habían ustedes adoptado una ley de simplificación administrativa para facilitar que yo pueda realizar mi inversión y crear puestos de trabajo con agilidad? Y entonces la persona que le recibe, por ejemplo en el INAGA, le dice: no, pero usted estése tranquilo,
que en mayo del 2022 se va a aprobar una ley de desarrollo de la Ley de Simplificación Administrativa. Cualquiera de ustedes, si fuera ese empresario, alucinaría un poco, ¿no? Fliparían, como dicen mis hijos. 1 año y 2 meses después, la ley sigue sin funcionar, la que hoy vamos a aprobar, porque la del 21, porque para que se ponga en marcha hacía falta la Ley de Desarrollo de la Ley de Simplificación Administrativa que vamos a aprobar hoy. Y entonces este empresario le echa paciencia y le dice al funcionario, bueno, pues esto en junio del 2022 ya estará agilizado y sin trabas burocráticas, ¿no? Y entonces el funcionario que le ha recibido en el despacho le dice, no, hombre, no, que ahora hay que desarrollarlo reglamentariamente. Y ustedes, si fueran ese empresario, ya no darían crédito a lo que están oyendo y preguntarían, ¿y eso cuánto va a tardar? Y el funcionario le diría, pues no lo sé, porque las cosas de Palacio van despacio, así que vuelva usted dentro de 6 meses a ver si hemos avanzado algo. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Porque yo no sé lo que pensarían ustedes. Yo, desde luego, pensaría que me están tomando el pelo y lo que haría sería coger mi inversión y llevármela a otra comunidad autónoma donde, por lo menos, no me tomen por tonto. Así que, señorías, este es el resumen por el que el Grupo Parlamentario Popular, que hasta ahora les había dado una oportunidad, se va a posicionar en contra de esta ley, porque no vamos a ser comparsas de una tomadura de pelo. Hace más de 1 año aprobamos una ley de simplificación administrativa que lo único que hacía, además de cumplir su único propósito, que era proporcionarle un titular al señor Lambán, lo único que hacía, como les decía, era transcribir a la ley aragonesa 2 obviedades que ya estaban reguladas en la normativa europea y en la normativa española, el silencio administrativo positivo y la declaración responsable. Hoy, 1 año y 3 meses después, van ustedes, el Gobierno solo, a aprobar una ley de desarrollo de la Ley de Simplificación Administrativa que tampoco tiene ningún contenido. Más tarde podría entrar en el fondo, esto es lo que habitualmente digo yo. El problema es que, como no hay fondo al que entrar, no entraré. Señorías, ¿no les parece un poco absurdo que para simplificar de momento llevemos ya 2 leyes? Y para colmo ahora faltan los reglamentos de desarrollo de la Ley de Simplificación Administrativa. Si no fuera porque el tema es serio, esto es de risa. Reglamentos que además el Partido Popular pidió que tuvieran un tope de plazo de 6 meses y que se rechazó por los grupos que apoyan al Gobierno. El problema real que el Grupo Parlamentario Popular ve en todo este tema es que al final nos preocupa el por qué no lo hacen. Porque si es porque no pueden, tenemos un problema. Pero si es porque no saben, el problema todavía es mucho más grave. Hasta ahora todos los folios que llevamos trabajados, los grupos parlamentarios, el Gobierno, los servicios jurídicos, los agentes sociales y económicos, solo han servido para que el Gobierno del señor Lambán, en la página de no transparencia de los fondos europeos, ponga como su máximo hito una ley de simplificación que no sirve para nada porque nada regula y nada simplifica. Las enmiendas que le han aprobado a mi grupo parlamentario afectan fundamentalmente a la forma de una ley que, además, desde el punto de vista de técnica normativa, dejaba mucho que desear y poquitas cuestiones al contenido y de carácter intrascendente la mayoría de ellas. Nos da la impresión de que el Gobierno de Aragón todavía no es consciente de que las empresas están preocupadas por el exceso de regulación, los cambios permanentes, la falta de eficiencia y agilidad en los procedimientos administrativos o la inseguridad jurídica que suponen. Tal volumen de producción normativa genera una permanente obligación de actualización de la actividad ordinaria difícil de cumplir por las pymes. Es confuso, genera incertidumbre, desincentiva el emprendimiento y eleva los costes. Pero si es que el señor Aliaga, en esta tribuna, cuando yo le pedí que compareciera por los fondos europeos y le dije que los fondos no se estaban ejecutando, me dijo que si no sabía yo los plazos que llevaba a conseguir una licencia, y se supone que en la web de transparencia de fondos europeos ponía que ya estaba aprobada la Ley de Simplificación Administrativa. El texto del proyecto de ley contiene cambios procedimentales en relación con los procesos y normativas públicas para agilizar el funcionamiento interno
de la Administración local, de Hacienda, de planeamiento urbanístico, de adscripción de centros universitarios, de prestaciones en materia de viviendas por el Sistema Público de Servicios Sociales, pero no ha entrado en el ámbito que afecta a la actividad empresarial. Y además, y es muy grave, una vez más se utiliza una ley para regular cuestiones ajenas al contenido material de la ley e incluso se llegan a crear nuevos procedimientos que vienen a complicar la vida a empresas y entidades. Señorías que apoyan al Gobierno, la señora Pérez, que es la artífice de esta ley, ni siquiera está en la tramitación y aprobación de la misma. Están perdiendo una oportunidad histórica para hacer una transformación profunda de la Administración aragonesa y otra vez por incapacidad. Afrontar la simplificación es necesario, pero es necesario hacerlo en profundidad, no solo en los titulares de prensa. Pero es que además esta simplificación pasa también por la los fondos Next Generation para transformar los procesos administrativos, para introducir la inteligencia artificial en la Administración. No puede ser que muchos procesos que hoy se siguen realizando a mano, utilizando recursos humanos formados y capacitados para tareas más complejas que las que puede hacer un simple programa informático. ¿Y qué están haciendo ustedes en este sentido? Nada. Voy acabando, presidente. Absolutamente nada. Ahí es donde tienen que utilizar los recursos europeos, en la transformación digital de la Administración, no en incrementar medios humanos en servicios en los que no es necesario, mientras se despiden más de 2.600 trabajadores necesarios para la sanidad, para afrontar las listas de espera. Y eso se hizo, además, para poder pagar el incremento, voy acabando, el incremento salarial de 2021. Ahí es donde son necesarios los trabajadores, en la sanidad, en los servicios sociales, en la educación, no en la Administración con algo que puede hacer un programa informático. Así, señorías, reitero que les dimos una oportunidad. Concluya, por favor. Acabo ya, me queda un párrafo, señor presidente. Aunque sabíamos que en la primera ley estábamos aprobando humo y titulares, pero esta vez no les vamos a acompañar. No vamos a ser cómplices de una tomadura de pelo. ¿Saben qué hacen otras comunidades autónomas? Andalucía, por ejemplo, cada año aprueba un decreto en el que se avanza sin parar en simplificar procedimientos y trabas empresariales y se invierte en fondos europeos en digitalizar y transformar la administración. Y eso, señorías, bajando impuestos, porque esto de lo que estamos hablando no cuesta dinero, cuesta esfuerzo y exige voluntad. Gracias, señora Susín. Les anuncio una cuestión. Si seguimos con estos tiempos, terminaremos a las 11 de la noche. No tengo la menor prisa. Ya se lo anunció. Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora García. ¿Se puede decir lo mismo en menos tiempo? Absolutamente. Se lo digo yo. Gracias, señor presidente. Y yo me voy a ahorrar también, unos minutillos de los que se ha pasado el Grupo Parlamentario Popular. Porque yo creo que mucho de lo que se ha dicho y de lo que se va a decir de esta ley lo voy a reiterar y no voy a insistir. Yo lo que quiero de primeras, en primer lugar, es dar las gracias a todos los portavoces que han participado en la ponencia. Ha habido un ambiente extraordinario de trabajo y yo creo que hemos conseguido llevar a cabo adelante una ponencia muy complicada, porque la ley es muy complicada, tiene un montón de matices, un montón de modificaciones y afecta a un montón de legislación, con lo cual el trabajo era complicado y lo hemos sabido llevar a buen puerto. Y especialmente a la letrada Carmen Rubio, que si en todas las leyes el papel fundamental de los letrados es, como digo, fundamental, en esta se ha tornado aún más fundamental, sobre todo también porque hemos corrido muchos los plazos y ha tenido que ir un poco a matacaballo. Le agradezco su trabajo, que ha sido impecable, rápido, eficaz, ágil y desde luego recogiendo lo que en la ponencia se hablaba. Miren, si todos nos remontamos al origen de esta ley de simplificación, creo que ustedes recordarán que nuestro grupo parlamentario fue una de las condiciones que puso para aprobar el presupuesto de 2021. Esta era una de las líneas naranjas, esas líneas naranjas que les gustan a muchos de ustedes y que realmente ha quedado claro que desde la oposición se puede hacer política, que se puede impulsar la labor del Gobierno, y es cierto que esta línea naranja fue la que ha impulsado la primera ley de simplificación y ahora esta ley de aplicación de la ley de simplificación. Dicho esto, y atribuyéndonos el mérito que creo que es indiscutible, sí que pasaré a desarrollar
algo un poco más lo que cómo se ha desenvuelto esta ponencia y a qué se refiere esta ley de aplicación de la ley de simplificación. Miren, la verdad es que el Gobierno ha aceptado muy pocas enmiendas de este grupo parlamentario, porque muchas de ellas que se contabilizan en ese porcentaje al que ha hecho referencia el señor Villagrasa se corresponden con transacciones que realmente de fondo son muy poco. Hay muchas de ellas que se han transaccionado simplemente en lo que es el lugar de la ley, es decir, han pasado de disposiciones adicionales o finales a formar parte del articulado. De esas hay un buen batiburrillo, con lo cual nuestro grupo parlamentario la verdad es que presentó una buena batería de enmiendas y tristemente la verdad es que se han quedado pues, en muy pocas de ellas aceptadas. En concreto voy a nombrar 3 de ellas que yo creo que son las fundamentales porque, como les digo, el resto han sido más de forma que de fondo, que son en primer lugar la inclusión de la accesibilidad cognitiva, aunque ya saben ustedes que estamos dando, es un tema repetitivo y que se incluye en el catálogo de servicios. Entendemos que la Administración tiene que estar al servicio del ciudadano y sobre todo al servicio de todos los ciudadanos, no solamente de unos. Eso, por un lado, es una de las enmiendas admitidas. Otra de las enmiendas admitidas es la exclusión de la licencia medioambiental para el comercio minorista de más de 2.500 metros cuadrados. Esta enmienda es una enmienda importante porque es cierto que el límite estaba en los 750 metros cuadrados de superficie y hoy en día el comercio minorista incluye anejos, aledaños, almacén y realmente pues, incluir, o sea, aumentar esa exclusión de la licencia medioambiental a una superficie de 2.500 metros cuadrados de superficie. Entran muchos comercios y la verdad es que desburocratizamos esas licencias que tiene que pedir el comercio minorista. Y, en último lugar, otra de las enmiendas que se aceptó a última hora y que se lo agradezco al Gobierno porque nosotros considerábamos que era bastante importante, hace referencia a aquellos instrumentos de planeamiento que se mantengan vigentes aunque el planeamiento, el plan en general haya sido en alguna parte declarado nulo, porque nos encontramos muchas veces que los instrumentos y los detalles de lo que son los planeamientos devienen en nulos por una nulidad sobrevenida que realmente no les afecta y es una forma de aligerar lo que es la Administración y es una forma también de contribuir a que los ciudadanos y a que las empresas puedan tirar para adelante muchas veces y no quedarse estancados por una nulidad sobrevenida de parte que no le afecta. Dicho esto, que son las enmiendas que se nos han aceptado, no voy a hacer un detalle de todas las que no se nos han aceptado, porque, como bien he dicho, hay muchas que no se nos han aceptado, pero sí me quiero referir especialmente a alguna de ellas. Una de ellas es para nuestro grupo parlamentario es fundamental. Nosotros, miren, proponíamos en la justicia gratuita que se pudiese sustituir, para que el ciudadano pudiera acceder a la justicia gratuita, la declaración responsable por la sarta de papeles a los que les empapelamos a todos aquellos que vienen a solicitar la justicia gratuita. El Gobierno de Aragón tiene a su disposición un programa informático llamado SIGA, que con ese programa informático se tiene acceso al INEM, a la Tesorería General de la Seguridad Social, al catastro y a la renta. Es decir, que si una persona con su DNI solicita la justicia gratuita, con ese programa se sabe lo que tiene y lo que no tiene. Pues no, se le solicitan papeles y más papeles. Y esto al final muchas veces acaba en una denegación por falta de documentación porque no se ha aportado todo y lo que al final conlleva es que el justiciable no tenga acceso a la justicia gratuita. Nos parece impropio de que el Gobierno no lo haya aceptado cuando es verdad que hay una cantidad de procedimientos en los que se ha hecho una declaración ex lege donde se sustituye cualquier tipo de autorización por la declaración responsable, con lo cual se podía haber introducido este mecanismo de declaración responsable en la justicia gratuita sin ningún problema. No se ha aceptado. También nos causa bastante perplejidad que nos haya aceptado una enmienda que presentó nuestro grupo parlamentario relativa a la compra pública de medicamentos, cuando en el anterior pleno aquí estuvimos hablando y haciendo nuestra todos los grupos parlamentarios, excepto el grupo parlamentario de Vox, de una iniciativa que impulsó ARPA, que iba precisamente dirigida a esa compra simplificada de medicamentos. No entendemos que, por un lado, presentemos, y presente también el Gobierno, conjuntamente con el resto de los grupos, una iniciativa al respecto de simplificar ese procedimiento y no acepten una enmienda que simplifica. En cualquier caso, y por resumir, no quiero abarcar ningún minuto que no me corresponda. Nosotros apostábamos por la simplificación, seguimos apostando por la simplificación. Creemos que esta ley se ha quedado corta. Esto podía haber sido un transatlántico y no quiero ofender, pero se ha quedado en el barquito de papel.
Dicho esto, y como nosotros seguimos creyendo en la simplificación y hay que ser optimistas, hay que ser constructivos y hay que ver el vaso medio lleno, votaremos que sí a esta ley porque consideramos que se puede seguir avanzando, que nosotros vamos a seguir construyendo a la definitiva en que realmente esto acabe en que la Administración esté al servicio del ciudadano, de las empresas y de las entidades y no las entidades y el ciudadano al servicio de la Administración. En cualquier caso, tendemos la mano para seguir avanzando en esas disposiciones reglamentarias, en esos desarrollos, para que realmente acabe siendo una simplificación la simplificación administrativa lo que desde el minuto 1 nosotros hemos optado, una verdadera revolución. Muchas gracias. Gracias, señora García. Grupo Parlamentario Vox, señor Arranz. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Antes que nada, quisiera reconocer la labor de todos los miembros de esta ponencia y especialmente del señor Villagrasa, que ha dirigido la misma, y de la señora letrada Carmen Rubio, así como del equipo técnico, de los técnicos jurídicos de la Casa, que nos ayudan en los procesos legislativos como este. Respecto al debate sobre la Ley de aplicación y desarrollo de la Ley de simplificación administrativa, recordar que inicialmente nuestro grupo nos abstuvimos en el debate a la totalidad y consideramos que este texto tiene un gran alcance y una gran afectación a gran número de leyes. Existe una derogación de hasta 9 normas, tanto leyes de rango, normas de rango reglamentario, etcétera, ¿no? Es muy importante la afectación que tiene en muchas leyes de contenido básico, interesante y que puede traer unas consecuencias. Entendemos que ello requería un debate más sosegado, con más tiempo y con más rigor. Hemos visto que han existido muchas prisas porque sabíamos que además se hizo el debate de la totalidad en noviembre, cuando estábamos con la ley de presupuestos, un momento poco adecuado para ese sosiego y dedicar el tiempo que debíamos. También sabemos que la disposición 16ª de la Ley de Simplificación Administrativa exigía ese plazo de 6 meses para aprobar y remitir un texto para la tramitación de este proyecto de ley. Entonces estábamos condicionados a ese plazo. Vaya por delante que desde Vox compartimos ese espíritu del tema de la simplificación, por supuesto que sí, y algunos aspectos concretos los vemos muy interesantes, como es que se sustituyan autorizaciones o licencias previas por declaraciones responsables o comunicados o comunicaciones, que se reduzca la documentación a aportar y que se revisen los plazos e informes de dictámenes. Reducir normativa, reducir burocracia, armonizar normas y dar facilidades a la hora de emprender o realizar gestiones con la Administración. Pero en algunos casos en los que se sustituye el silencio negativo por el positivo nos generan incertidumbres y consideramos que puede conllevar tanto inseguridad jurídica como faltas de controles debidos. Pero una vez analizada la ley con más profundidad y escuchar a los colectivos afectados, consideramos que no se consigue dar solución a los objetivos de eficiencia y agilidad perseguidos. También consideramos que no se consigue cumplir con el objetivo de reducir verdaderamente cargas administrativas y racionalizar la gestión de los recursos públicos como debiéramos. Por todo ello, registramos un total de 20 enmiendas desde Vox, que han ido encaminadas a corregir aspectos que se han centrado en la exposición de motivos. Hemos tratado de introducir enmiendas de adición para reflejar la idea de que el Estado autonómico debe actuar dentro de sus competencias con lealtad, coordinación y solidaridad dentro del Estado español, para gestionar mejor, con racionalidad y evitando disparidad de regulaciones y duplicidades, o que pueda vulnerar competencias incluso que son del propio Estado. La dispersión normativa actual y las duplicidades entre administraciones son situaciones que deben corregirse y evitarse en lo sucesivo y que generan verdaderas situaciones de desigualdad entre españoles, incluso ruptura del mercado interior. Es importante tener una legislación que sea cercana, fácil y entendible por el ciudadano, no solo en el ámbito autonómico y local, sino también en el ámbito estatal, incluso en el ámbito europeo. La verdadera simplificación de normas y trámites y procedimientos exige una estrategia seria de planificación, coordinación, armonización y revisión del sistema normativo actual, que inicie un proceso de unificación y recodificación, apostando por la legislación cercana, clara y accesible,
que dé certidumbre y de seguridad al ciudadano, y este proceso no se ha corregido con esta ley. Las empresas españolas están sometidas a una normativa asfixiante, que les hace competir en inferioridad de condiciones frente a industrias de terceros países. La libre competencia está adulterada y es urgente aliviar esas normas que asfixian a los ciudadanos y, ya decimos, principalmente a estos empresarios. Igualmente, suprimimos las modificaciones relativas a procedimientos en materia de Hacienda y de actividad industrial, por entender que las modificaciones no suponen mejoras a la simplificación administrativa y no procede a abordarlas en el presente texto legislativo. Asimismo, introdujimos una modificación adicional a la Ley de Cooperativas de Aragón con el objetivo de simplificar trámites en su registro. También una modificación sobre la Ley de Plataforma Logística de Zaragoza, que tratamos de introducir una enmienda de modificación relativa a la autorización en procedimientos de enajenaciones de parcelas sujetas a la previa autorización administrativa de Departamento de Adscripción y cuya autorización deberá darse en 3 meses. Suprimimos las modificaciones previas a la Ley de Medidas de Emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales, por considerar que no son apropiadas al marco de una ley de simplificación administrativa. Suprimimos varias disposiciones que establecen el silencio positivo por considerar que pueden conllevar inseguridad jurídica y falta de control a la hora de establecer indemnizaciones pecuniarias o, en otros casos, se flexibilizan controles que consideramos pertinentes y que deben seguir existiendo. Y bien, ninguna de las aportaciones realizadas por Vox fue estimada. Ninguna. De las 20, ninguna. Y las enmiendas que sí se han aprobado no vienen a mejorar, a nuestro juicio, sustancialmente el proyecto inicial. Por todo lo expuesto, no podemos apoyar esta ley y consideramos que se ha perdido una ocasión importante, este Gobierno la ha perdido, de impulsar esa decidida apuesta por la simplificación administrativa y burocrática para los ciudadanos. No quisiera terminar sin decir que los poderes públicos tampoco pueden dejar de lado a esas personas que sufren la brecha digital, la llamada brecha digital, que está tan presente en todo lo que hablamos de simplificar gestiones, porque hay mucha gente que se está quedando atrás con el tema de la brecha digital, especialmente personas mayores y personas más vulnerables. Tenemos que acordarnos de ellas también. Muchas gracias. Gracias, señora Ranz. Turno de intervención y fijación de posiciones para el resto de los grupos. Grupo Aragonés, señor Guerrero. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, permítame que empiece agradeciendo a todos los portavoces que han participado de forma activa, destacar el ambiente importante a la hora de buscar llegar a acuerdos para intentar agilizar todo lo relacionado con la simplificación administrativa y, naturalmente, todo lo que tiene que ver con esta norma. Y, además, también agradecer, como no puede ser de otra manera, al coordinador, al señor Villagrasa, a la letrada, a la señora Carmen Rubio y a todos los técnicos de la Casa, pues que facilitan nuestra labor y nuestra tarea alrededor de cualquier trámite parlamentario. Cuando hablamos o cuando hablan con los empresarios, muchas veces aquellos que crean empleo, independientemente de si es un autónomo, una pyme, una mediana o gran empresa, lo primero que suelen decir es que, además de las ayudas o de los incentivos que se les pueden dar, siempre destacan de que desde la Administración o demandan que agilicemos al máximo la burocracia. Eso lo habrán oído todos ustedes. Cuando digo la burocracia, entiéndanlo en el sentido amplio. En Aragón, tierra de oportunidades, tierra en la que podemos no solo afianzar a aquellas empresas de los diversos sectores estratégicos que ya están creando empleo, sino poder ahora mismo atraer muchísimas empresas de todo tipo de tamaño. Yo creo que esta norma que aquí tratamos y que, en definitiva, entre todos vamos a tener que impulsar y que hemos impulsado, lo que busca es eso, es minimizar al máximo la burocracia. ¿Que podíamos haber sido más restrictivos? Naturalmente. ¿Que se derogan cerca de 90 normas? Pues imagínense. ¿Que abordamos el silencio negativo para intentar dar facilidades a aquellos proyectos que se implementan y que buscan crear empleo en Aragón? Pues en eso estamos. Y yo creo que hoy estamos dando un paso importante para intentar que por primera vez desde Aragón lancemos un mensaje
de optimismo para que, en primer lugar, aquellos que ya están creando empleo puedan intentar al máximo minimizar todo el impacto que tiene la burocracia y, en segundo lugar, aquellos proyectos, independientemente del tamaño, pequeño, mediano o grande, que puedan venir a Aragón, les estemos tendiendo la mano para minimizar, como vulgarmente se conoce, todo el papeleo. De verdad, yo creo que todos en Aragón conocemos casos desde autónomos, pymes, pequeñas, medianas y grandes empresas que sufren todo lo que tiene que ver a la hora de tramitar una simple licencia, un simple papel, que puedan instalar una simple granja, que puedan abrir un simple comercio o un bar, o incluso aquellas industrias agroalimentarias, industrias del sector de la industria potente, de la logística, que puedan traer un proyecto importante y que, en definitiva, pues se vean frenadas por todo lo que tienen que ver cualquier tipo de trámite. Hoy damos un paso importante en Aragón, respecto al cual llevamos muchos años trabajando, apostolando algunos. Yo creo que todos los que están aquí también, creo que también son firmes defensores, que lo que tenemos que hacer es intentar minimizar al máximo todo lo que tiene que ver con la famosa burocracia y, en definitiva, yo creo que aquí damos un paso importante. ¿Cómo podemos lanzar ese paso importante? Pues naturalmente mediante lo que es un trámite normativo, mediante la ley de simplificación administrativa, que, vuelvo a decir, ha creado una expectativa potente dentro de Aragón, pero también dentro de aquellos proyectos que quieran venir a Aragón. Y, en segundo paso, y permítanme que lo diga también aquí, hay dos factores importantes que tenemos que seguir impulsando para que esta ley pueda ser una realidad. En primer lugar, implementar tecnología. Señorías, no me cansaré de decirlo, solo implementando tecnología podemos intentar minimizar al máximo los trámites burocráticos y, en segundo lugar, la conciencia y la cultura de la organización. Tenemos que intentar seguir estando al lado de los empleados públicos y que entiendan que también tienen que ayudarnos para minimizar el impacto al máximo de lo que puede ser cualquier trámite normativo. Esa mezcla perfecta, junto con lo que es una norma adecuada, acorde a los tiempos que vivimos, acorde a estos tiempos post-pandemia, en donde se nota que puede haber cierto movimiento y que tenemos que afianzar a aquellas empresas, autónomos y pymes que crean empleo ya desde hace años en Aragón y tender la mano para esos nuevos proyectos que puedan venir, incluso implementándolos con la fuerza que pueden ofrecer todos los fondos europeos. Solo así haremos que Aragón siga siendo una tierra próspera, naturalmente en nuestro territorio, pero en España, en Europa y en el mundo. Nosotros, como no puede ser de otra manera, votaremos a favor. Gracias, señor Guerrero. Xunta Aragonesista, señora Las Obras. Buenos días a todos y a todas. Gracias, presidente. Bueno, también quiero empezar con agradecimientos, sobre todo por todo el trabajo parlamentario realizado, las aportaciones llevadas a cabo y, en general, el buen tono del debate que ha tenido lugar por parte de los diferentes grupos parlamentarios, así como la imprescindible colaboración de la letrada, la señora Rubio, y de todo el personal de las Cortes de Aragón durante la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley de simplificación administrativa. Igualmente, quiero hacer una referencia especial a la labor desarrollada por el coordinador, el señor Villagrasa. El pasado 25 de noviembre comenzó la andadura de esta norma, que concluye con la votación definitiva. Destacábamos entonces la importancia que tenía esta norma para el trabajo de la Administración, para todas las personas que trabajan en función pública y, sobre todo, para la ciudadanía, que precisa de una calidad y eficacia en la prestación de estos servicios. Somos conscientes de que es necesaria una adaptación a las nuevas realidades tecnológicas de una nueva cultura de la gestión de la Administración pública. Se trata de ir minimizando cuantas cargas administrativas se consideren innecesarias, sin perder las garantías y los derechos contemplados en nuestras normas. Y es que así tenemos que hacerlo, dada la necesidad técnica y la obligación ética de aprovechar en estas circunstancias económicas hasta el último euro de las ayudas europeas para tratar de salir cuanto antes de la crisis provocada por la pandemia, agravada por la situación de la invasión de Ucrania por Rusia. Hay que volver a recordar que todos estos fondos públicos van a ser clave para la necesidad
la necesaria recuperación económica y social sin dejar a nadie de ningún lugar de Aragón atrás. Hay que aprovechar también esta crisis como una oportunidad para cambiar también el modelo productivo, pasando a una economía aragonesa más verde, más inclusiva, más digital y más diversificada. Esta opción política debe de ser un objetivo horizontal, es decir, abarcar a todo el sector público aragonés con un correspondiente programación, coordinación, evaluación y seguimiento. Regulamos con esta norma la gestión coordinada de procedimientos autonómicos y locales para proyectos concretos o para áreas de actividad. Dispondremos de una mayor integración administrativa con el tejido social y económico y lograremos reducciones significativas de los plazos. Quisiera hacer un inciso porque en este proceso de modernización debemos ser conscientes de que está agravada una triple brecha digital por cuestiones de habilidades técnicas, por posibilidades económicas o por la propia ubicación en el territorio. Se trata, en definitiva, de cambiar el paradigma de la gestión pública avanzando hacia la evaluación constante en función de los objetivos marcados y la adaptación de los mismos tras analizar los resultados con el objetivo de ir adaptándose ante los fallos detectados y potenciar los logros conseguidos. Los fines de esta norma deberían ser compartidos, es lograr una mejora general del servicio prestado por la Administración Pública aragonesa. Necesitaremos, para ser realmente eficaces, de mejores recursos técnicos y de una mayor dotación de medios humanos o la revisión de plazos para evitar alargamientos innecesarios en todos los procedimientos, entre otras cuestiones. El texto aprobado inicialmente por el Gobierno y admitido a trámite por estas Cortes incluía ya una serie de cuestiones para alcanzar este objetivo con rebajas de los plazos de resolución en los diversos trámites y procedimientos, avanzando hacia el uso de la denominada declaración responsable para mejorar la agilidad del proceso administrativo, sin olvidar la necesidad de mejorar los mecanismos de información, aumentar la transparencia e implantar un control efectivo por parte de la Administración Pública. Igualmente, se contempla en la ley una revisión de los plazos de diferentes informes y dictámenes o en los propios proyectos de interés general impulsados por el Gobierno de Aragón. Durante este proceso de tramitación parlamentaria se han incorporado varias cuestiones relativas a diversos ámbitos dentro de ese mismo criterio de mejora de la gestión pública, desde modificaciones relacionadas con la gestión de residuos peligrosos a cambio de la norma de las vías pecuarias de Aragón, así como una disposición adicional que consideramos muy relevante sobre lenguaje claro y lectura fácil, cuestión enmarcada dentro de ese ámbito del Aragón inclusivo que demandamos, donde se pretende adoptar las medidas más adecuadas para la accesibilidad cognitiva que garanticen el acceso y la interacción con la Administración Pública aragonesa. Igualmente, se ha incorporado la creación de un registro de entidades colaboradores para poder facilitar la información y la transparencia en los procesos contemplados en esta norma. Finalmente, también se hace referencia a una nueva cuestión en materia urbanística para evitar situaciones de paralización de proyectos contemplados en el planteamiento urbanístico. Por todos estos motivos, anunciamos que Junta Aragonesista daremos nuestro apoyo a la aprobación final de este proyecto de ley, siendo conscientes de que es solo un paso más en este proceso tan necesario de modernización de la Administración Pública aragonesa. Gracias, presidente. Gracias, señora Las Obras. Por el Grupo de Podemos, señora Carbonell. Muchas gracias, presidente. Buenos días, sus señorías. En primer lugar, igual que el resto de diputados que me han precedido, quería agradecer, como no podía ser de otra manera, a la letrada, la señora Rubio, por el trabajo realizado durante la ponencia, para que hoy podamos votar esta ley. Igualmente, al coordinador de la ponencia, no solo por el trabajo realizado, sino también por el buen clima que ha habido durante la misma, al señor Villagrasa y a todos los componentes de la ponencia, la señora García, a la señora Susín, al señor Arranz, al señor Sanz, al señor Guerrero y a la señora Las Obras. La Ley de Aplicación y Desarrollo de la Ley 1/2021 de 11 de febrero de Simplificación Administrativa se enmarca dentro de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica, suscrita por todos los partidos políticos con presencia en estas Cortes de Aragón, salvo la ultraderecha, y también por los agentes sociales. El apartado 4.8 de dicha estrategia se comprende las medidas 269 y 270, que se dedica a la agilidad en la actividad administrativa y se incluye, además, otras como la medida
8, 18, 109 o 151. En definitiva, esta ley, como se ha dicho, sirve para reducir plazos, mejorar los trámites burocráticos y modificar los silencios administrativos, en aras de progresar en la simplificación administrativa y así conseguir el objetivo del papel cero en nuestra comunidad. Además, de esta manera también sirve a los ciudadanos, empresas y autónomos, perfeccionando de esta forma la manera de poder relacionarse con la Administración, consiguiendo que sus trámites se realicen de manera más sencilla y concreta. La ley se estructura en 9 capítulos con 25 artículos, 3 disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y 4 disposiciones finales. Como os ha dicho, en esta ley se presentaron 144 enmiendas, de las cuales se retiró una, y de las que han sido aprobadas 41, que vienen a mejorar el texto inicial. Así, por ejemplo, se realiza una mejor redistribución de los silencios administrativos, agrupándolos según su estimación. Se incluye un lenguaje más claro y lectura fácil para que todo ciudadano lo pueda comprender y entender los trámites con la Administración, con la finalidad de garantizar el acceso y la interacción de la Administración de las personas con discapacidad de tipo cognitivo o que afecta a su cognición. Es una ley, como se ha dicho, que contempla varias modificaciones legislativas en la normativa aragonesa, para mejorar, como hemos dicho, la relación con el ciudadano. Así, a grandes rasgos, está la sustitución de autorizaciones o licencias por declaraciones responsables, que permite de esta manera poder obtener la agilidad administrativa, sin que ello conlleve a que no pueda controlar la Administración los actos administrativos, debiendo aportar la documentación correspondiente si la Administración le requiere al ciudadano. De ahí que el control administrativo va a estar vigilando que se cumplen los requisitos necesarios para cualquier actividad o servicio. Y también la modificación de plazos de resolución de actos administrativos, consiguiendo una reducción en general de los 6 a los 3 meses, mejorando de esta manera la interrelación de la Administración con el ciudadano, en temas como la víctima de terrorismo, juego, fundaciones, administración local, artesanía, urbanismo, vivienda y carreteras, economía, servicios sociales, consumo y familia, agricultura y medio ambiente, educación no universitaria, sanidad y salud pública. La modificación también en varios ámbitos de los tipos de silencio, así como los plazos de resolución de los mismos. Debemos entender, sus señorías, que este procedimiento siempre en el ámbito administrativo es excepcional y la Administración tiene la obligación de responder, pero en el caso de que no recaiga resolución administrativa correspondiente, el ciudadano va a poder ejercer sus derechos sin espera alguna desde el cumplimiento del plazo de resolución. También se mejora la reducción de plazos de emisión de los informes y dictámenes dentro de la Ley de Aguas y en los proyectos de interés general para nuestra comunidad. La simplificación, como decimos, y la agilidad no tiene por qué implicar menos Administración, sino todo lo contrario. Es el momento de más sector público. Esta crisis nos ha demostrado que la Administración debe estar y esta ley viene para ello, para hacer más fuerte a la Administración pública, levantando trabas administrativas y burocráticas, pero sin evitar controles. Por todo ello, vemos que es una ley que mejora el procedimiento administrativo dentro de las competencias que ostenta el Gobierno de Aragón, petición que también venía desde la ciudadanía en general, para que a la hora de afrontar un proceso de modernización en la Administración se concretara en una mayor simplicidad, agilidad y rapidez en la relación con la Administración, siempre, como decimos, por supuesto, con el mantenimiento de un alto grado de calidad en el servicio público prestado. Y esto es lo que se demuestra con esta ley, una ley que cumple su finalidad en beneficio de los aragoneses. Por todo lo expuesto, votaremos a favor de esta ley porque es buena para la Administración, pero también para todos los aragoneses. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Carbonell. Para el Grupo Parlamentario Socialista, señor Villagrasa. Muchas gracias, señor presidente. Y retomando en esta ocasión y participando como portavoz del Grupo Socialista, por reiterar esos agradecimientos tanto a la letrada, a los servicios de la Cámara, al conjunto de personas, de portavoces que han participado en la ponencia, en las que les tengo que decir que, aunque el tono en tribuna en algunas ocasiones pues ha sido duro, les puedo asegurar que el clima de trabajo ha sido absolutamente constructivo, con un alto grado de compañerismo y siempre todos
todos, defendiendo cada uno su posición o su visión de la norma, pues hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Nosotros, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista, estamos satisfechos de poder traer esta ley de desarrollo de la Ley 1/2021, una ley a la que en otro tiempo se le aseguraba poco éxito, de que nunca iba a llegar, de que nunca bajaba a la concreción, y una norma que actúa, opera, modifica o deroga más de 200 normas de carácter reglamentario, órdenes, decretos o modificaciones legales. Nosotros, en esa primera intervención en la que hablábamos de la Ley de Desarrollo de Simplificación Administrativa, pivotábamos en torno a 3 ejes fundamentales: la autorización previa, cuando se cumplen aquellos requisitos imprescindibles desde el punto de vista legal y confiando en la administración pública, el silencio administrativo o la reducción o modificación de determinados plazos. En este sentido, y a lo largo de todo el articulado, se han estado trabajando aspectos que no solamente tienen que ver con elementos que mejoran la relación con la administración local, en materia de Hacienda, en materia industrial, materia de economía, en aspectos relacionados con el urbanismo, universidades, servicios sociales, agricultura, medio ambiente o aquellas famosas disposiciones adicionales, incluida la derogatoria, a las que ustedes han hecho referencia. Permítanme que en este momento reconozca el trabajo no solamente del Gobierno, no solamente de los departamentos que han trabajado impulsando y añadiendo también aquellos aspectos de mejora para cada uno de los departamentos, sino que tenga también un recuerdo para el señor Tejedor Bielsa, que trabajó en esa ley de simplificación administrativa original y que mucho ha tenido que ver también en el desarrollo de esta normativa. Ustedes aludían en el trámite parlamentario, en la propia constitución de la ponencia, de que no se habían aceptado un alto grado de enmiendas. Algunos hablaban del rodillo del Pignatelli. Oiga, un 28% de enmiendas. Creo que durante 8 sesiones se ha intentado hacer un esfuerzo importante, no solamente de aprobación o de transacción, pero, digamos, compartirán conmigo en que aquellas enmiendas que no eran minoritarias, en las que decían supresión del artículo 5º, supresión del artículo 6º, supresión del artículo 7º, supresión de todos y de cada uno de los artículos, obviamente el Gobierno decidiera votarlas de manera negativa. Con todo y con ello, creemos que ha quedado un texto legislativo que, sobre todo, cumple los objetivos fundamentales, que es simplificar la relación del ciudadano con la Administración en su faceta personal y en su faceta también empresarial. Algunos de ustedes ponían una serie de ejemplos, quizás demasiado tremendistas para la realidad aragonesa y máxime cuando vamos a tener el desarrollo de esta ley, pero oiga, vuelvo a insistir, ¿cuántas son las preguntas parlamentarias, cuántas son las comisiones o cuántas son las intervenciones en las que de manera concreta ustedes piden la reducción de plazos? Esta normativa incluye la reducción de plazos, pero no de la garantía o de los derechos del ciudadano frente a la Administración, sino que esos aparecen preservados, sino de la Administración, tanto para resolver, para emitir pronunciamientos, para emitir dictámenes o para corregir y solventar algunos procedimientos que, insisto, algunos de ustedes, cada oportunidad que tienen, los afean en esta tribuna. No solamente insiste esta normativa en la armonización de normas, sino también en el trabajo de la figura del silencio administrativo. El silencio administrativo, como bien saben, es una cláusula que aparece recogido en la normativa y que, sin perjuicio de la obligación de resolver por parte de la Administración, se incluye como garantía de que aquellos expedientes, de que aquellas circunstancias que exigen los ciudadanos no tengan, digamos, o duerman el sueño de los justos, que también es otra de las cuestiones que todos los grupos parlamentarios estábamos de acuerdo. El trabajar en el cumplimiento de la estrategia aragonesa, esas obligaciones de la Administración y algunos aspectos, por ponerles más concretos, como por ejemplo de la Administración local, ese artículo número 5 en el cual hablábamos de determinados pronunciamientos y determinados aspectos legales que tienen que ver con la Administración local, que opera en 36 procedimientos que estoy convencido que todos sus alcaldes y alcaldesas celebrarán. Algunos aspectos, como la prioridad de los proyectos de interés autonómico, que yo creo que es dar relevancia desde un punto de vista jurídico a lo que desde un punto de vista semántico todos compartimos. Cuando vienen grandes inversiones, cuando se hacen proyectos de notable naturaleza en nuestra comunidad autónoma, todo el mundo dice que por qué no van más rápidos acorde a la ley del año 2000
2007 u otros procedimientos legislativos concurrentes. He aquí una de esas soluciones. O también esta norma opera sobre aspectos tan importantes como la plataforma logística Plaza, mejoras en la administración pública y, les insisto, más de 200 normas que vienen a simplificar, a agilizar al cumplimiento de los objetivos de eficiencia y a la reducción de cargas administrativas, sin renunciar en ningún caso al importante papel que tiene el sector y la administración pública en su relación con los ciudadanos. Quiero agradecerles el tono a todos ustedes, porque independientemente de que hayan sido más o menos críticas las intervenciones, creo que tenemos una buena norma. Agradecer el tono, la parte positiva y constructiva también de la señora García. El señor Arranz ha hablado del espíritu y yo, señora Susín, discrepamos mucho menos de lo que parece en esta tribuna. Usted ha aludido a determinados fracasos empresariales y yo quiero concluir esta ley de desarrollo de simplificación administrativa haciendo una alusión al mes de mayo, el mes de las flores. Usted nos ha echado una serie de flores de fracasos y de falta de inversiones, pero yo, que en ocasiones no puedo tener una elevada capacidad de memoria, simplemente le diré que el 5 de mayo una inversión en Muel de 25 millones de euros y 100 puestos de trabajo. El 11 de mayo Oxaquin en la provincia de Teruel, 370 millones de euros, 380 puestos de trabajo. O el día 18 de mayo Montepino Logistic, 150 millones de inversión y más de 2.000 puestos de trabajo. Si usted a eso lo tiende como fracaso, yo lo tiendo como éxito, un éxito del Gobierno, del cuatripartito y de esta ley del Ejecutivo que preside el socialista Javier Lamán. Continuaremos. Muchas gracias. Gracias, señor Villagrasa. Pasamos a la votación. En primer lugar, votación conjunta de los siguientes artículos y disposiciones del proyecto de ley, a los que no se mantienen votos particulares ni enmiendas, que son el artículo 1, 12, 14, antes 17 nuevo, disposición adicional primera pre, disposición transitoria única, disposición final tercera y capítulos en los que se estructura el proyecto de ley y sus rúbricas y el título. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 46, en contra 3 y 15 abstenciones. Quedan aprobadas dichas disposiciones. Pasamos a votar los votos particulares y las enmiendas que se mantienen a los diferentes artículos y disposiciones. Entiendo que todos los grupos se ratifican en el sentido de voto emitido en ponencia y ratificado en comisión. Pues entonces someteremos a votación los diversos preceptos. Votación separada de los artículos y disposiciones del proyecto de ley a los que se mantienen votos particulares y enmiendas. En primer lugar, votación del artículo 2 al que se mantiene la enmienda número 1 del Grupo Parlamentario Popular. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 34, 15 en contra y 16 abstenciones. Queda aprobado dicho artículo. Votamos el artículo 2 bis, antes disposición adicional primera, al que se mantienen las enmiendas número 69, 70, 71, 72 de Vox, las enmiendas 73, 74, 75, 76, 77, 78 de Izquierda Unida y las 79 y 80 del Grupo Parlamentario Popular. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidas, votos a favor 64, votos a favor 34, votos en contra 19 y 12 abstenciones. Lo siento. Por lo tanto, queda aprobado dicho artículo. Votación del artículo 2 ter, antes disposición adicional segunda, al que se mantiene la enmienda número 72 del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Comienza la votación. Finaliza la votación.
65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 46, en contra 3 y 16 abstenciones. Queda aprobado dicho artículo. Pasamos a votar el artículo 2 quater, antes disposición adicional tercera, al que se mantiene la enmienda 87 de Izquierda Unida y la 88 del Grupo Parlamentario Popular. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 34, en contra 16 y 15 abstenciones. Queda aprobado dicho artículo. Votamos el artículo 2 quinquies, antes disposición adicional cuarta, al que se mantienen la enmienda número 90 de Ciudadanos y la enmienda 91 del Grupo Parlamentario de Vox. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 34, en contra 15 y 16 abstenciones. Queda aprobado dicho artículo. Pasamos a votar el artículo 2 sexies, ante disposición adicional sexta, al que se mantiene la enmienda número 96 del Grupo de Ciudadanos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 34, 12 en contra y 19 abstenciones. Queda aprobado dicho artículo. Votamos el artículo 2 septies, ante disposición adicional séptima, al que se mantiene la enmienda 98 del Grupo de Ciudadanos. Comienza la votación. Finaliza la votación. Aquí repetimos la votación del artículo 2 septies. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 34, en contra 12 y 19 abstenciones. Queda aprobado dicho artículo. Pasamos a votar el artículo 3, al que se mantiene la enmienda 9 del Grupo Parlamentario Popular. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 34, en contra 15 y 16 abstenciones. Queda aprobado dicho artículo. Votamos el artículo 4, al que se mantienen las enmiendas número 10 y 11 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 34, 12 en contra y 19 abstenciones. Queda aprobado dicho artículo. Votamos el artículo 4 bis, antes de disposición adicional quinta, al que se mantiene la enmienda 93 del Grupo Parlamentario Popular y la 94 de Ciudadanos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 34, en contra 26 y 4 abstenciones. Por lo tanto, queda aprobado dicho artículo. Votamos el artículo 5, al que se mantienen las enmiendas número 15 y 16 del Grupo Parlamentario de Vox. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 46, en contra 3 y 16 abstenciones. Queda aprobado dicho artículo. Votamos el artículo 6, antes artículo 7, al que se mantienen los votos particulares de grupos parlamentarios Popular, Ciudadanos, Vox y la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida, frente a las enmiendas número 25 y 26 del Grupo Socialista, Podemos, ECO
Chunta y Grupo Aragonés, la enmienda 21 de Izquierda Unida, la número 22 del Grupo Parlamentario Popular, la 23 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y la 24 del Grupo Parlamentario de Vox. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 34, en contra 30 y una abstención. Queda aprobado dicho artículo. Votamos el artículo 7, antes artículo 6, al que se mantienen las enmiendas número 17 y 19 del Grupo Parlamentario Popular y la número 18 de Ciudadanos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 34, 27 en contra y 4 abstenciones. Queda aprobado dicho artículo. Votamos el artículo 8, al que se mantienen las enmiendas número 28 de Izquierda Unida, 29 del Grupo Popular, 30 de Ciudadanos y 31 de Vox. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 34, en contra 31 y ninguna abstención. Queda aprobado dicho artículo. Votamos el artículo 9, antes artículo 10, al que se mantienen las enmiendas 37 de Izquierda Unida, 38 del Grupo Popular y 39 del Grupo de Vox. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 46, en contra 18 y una abstención. Queda aprobado dicho artículo. Votamos el artículo 10, antes artículo 10 bis, al que se mantiene el voto particular de los grupos parlamentarios Popular e Izquierda Unida frente al texto transaccional aprobado por la enmienda número 40 de los grupos parlamentarios Socialista, Podemos, Chunta y Grupo Aragonés. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 46, en contra 16 y 3 abstenciones. Queda aprobado dicho artículo. Votamos el artículo 10 bis, antes artículo 9, al que se mantiene el voto particular por los grupos parlamentarios Popular e Izquierda Unida, la enmienda número 40 de los grupos Socialista, Podemos, Chunta y Grupo Aragonés, la enmienda número 33 del Grupo Popular y las enmiendas número 34, 35 y 36 del Grupo Parlamentario de Vox. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 46, en contra 19 y ninguna abstención. Queda aprobado dicho artículo. Votamos el artículo 11, al que se mantiene el voto particular de Izquierda Unida a la enmienda número 42 del Grupo Parlamentario Popular y a la 41 de Izquierda Unida y la enmienda 41 de Izquierda Unida. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 34, un voto en contra y 30 abstenciones. Queda aprobado dicho artículo. Votamos el artículo 13, al que se mantiene la enmienda número 45 del Grupo Parlamentario Vox. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 47, en contra 3 y 15 abstenciones. Queda aprobado dicho artículo. Votamos el artículo 15, antes artículo 16 nuevo, al que se mantiene el voto particular formulado por Vox frente a la enmienda número 56 del Grupo Socialista, Podemos, Chunta y Grupo Aragonés. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 46, en contra 3 y 16 abstenciones. Queda aprobado dicho artículo. Pasamos a votar el artículo 16, antes 14, al que se mantiene la enmienda número 49 de Izquierda Unida. Comienza la votación.
Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 46, un voto en contra y 18 abstenciones. Queda aprobado dicho artículo. Pasamos a votar el artículo 17, antes artículo 15, al que se mantiene el voto particular formulado por el Grupo Parlamentario de Vox e Izquierda Unida de Aragón frente al texto transaccional aprobado con las enmiendas número 54 del Grupo Parlamentario Popular y 55 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y las enmiendas 50 de Izquierda Unida, 51 del Grupo Parlamentario Vox y 52 del Grupo Parlamentario Popular y 53 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 34, votos en contra 4 y 27 abstenciones. Se aprueba dicho artículo. Votamos la disposición adicional octava, a la que se mantienen las enmiendas número 100 de Izquierda Unida, 101 del Grupo Popular y 102 del Grupo Parlamentario de Vox. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 34, en contra 19 y 12 abstenciones. Queda aprobada dicha disposición. Votación de la disposición adicional octava bis, a la que se mantiene el voto particular del Grupo Parlamentario de Vox y de Izquierda Unida a la enmienda número 104 de Ciudadanos y la enmienda 103 del Grupo Popular y la enmienda 103 del Grupo Parlamentario Popular. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 46, en contra 4 y 15 abstenciones. Queda aprobada dicha disposición. Votamos la disposición derogatoria única, a la que se mantienen las enmiendas número 109, 110, 111 y 112 del Grupo Parlamentario Popular, 113, 114, 115 de Izquierda Unida de Aragón. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 34, un voto en contra y 30 abstenciones. Queda aprobada dicha disposición. Votamos la disposición final primera pre, a la que se mantiene el voto particular por el Grupo Parlamentario de Vox a la enmienda 116 de los grupos parlamentarios Socialista, Podemos, Chunta y Grupo Aragonés. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 46, 3 votos en contra y 16 abstenciones. Queda aprobada dicha disposición. Votamos la disposición final primera, a la que se mantienen las enmiendas de 118 del Grupo Parlamentario Popular y 119 del Grupo Parlamentario de Vox. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 34, votos en contra 19 y 12 abstenciones. Queda aprobada dicha disposición. Votamos la disposición final segunda, a la que se mantiene la enmienda 122 del Grupo Parlamentario Popular. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 34, 28 en contra y 3 abstenciones. Queda aprobada dicha disposición. Votación de la exposición de motivos, a la que se mantienen las enmiendas 125, 143 y 144 de Vox, 129, 131, 133, 135, 139, 140, 142 del Grupo Parlamentario Popular y 130, 132, 134, 136, 137 y 141 de Izquierda Unida. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 33, 34, votos en contra 19 y 12 abstenciones. Queda aprobada dicha exposición de motivos. Finalizado la votación, turno de explicación de voto. Izquierda Unida, no. Grupo Aragonés.
Grupo Parlamentario de Vox, señor Arranz. Sí, gracias, señor presidente. Muy breve. Nosotros, como he dicho antes, apoyamos la intención, apoyamos el espíritu de esta norma. Creemos que es muy necesario simplificar los trámites, reducir burocracias, flexibilizar la relación entre Administración y administrado. Y, en cuanto a normativa, hay que reducirla, armonizarla y simplificarla. Pero el Gobierno creemos que ha perdido una gran oportunidad de lograr los objetivos reales de esta normativa y creemos que no se ha logrado tampoco el consenso requerido para una norma de este calado. Muchas gracias. Gracias, señor Arranz. Xunta Aragonesista, Grupo Parlamentario de Podemos, Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora García. Sí, gracias, señor presidente. Y siquiera brevemente para manifestar que nos gustaría que hoy se hubiera dado un paso de gigante en la simplificación y la desburocratización de la Administración. Es cierto que no se ha dado un paso de gigante, se ha dado algunos pasos y nosotros, como siempre, en nuestro lugar de oposición constructiva, seguimos tendiendo la mano para seguir avanzando y para reglamentar estas dos leyes de una forma que realmente aligere la Administración y que, como he dicho anteriormente, tengamos una Administración que esté al servicio del ciudadano. Muchas gracias. Gracias, señora García. Grupo Parlamentario Popular, señora Susín. Gracias, presidente. Bueno, después de este ejercicio de no simplificación parlamentaria, volviendo a votar lo que ya votamos el lunes en comisión. Señor Lambán, usted pensaba que esta ley iba a pasar a la posteridad por esta ley y hoy a lo que estamos asistiendo es a otro fracaso del Gobierno de Javier Lambán. La duda, señor Lambán, es si no quieren simplificar, porque entonces eso es un ejercicio de cinismo, o si no saben simplificar, porque entonces los aragoneses tenemos un problema y serio. Es un fracaso, se han quedado solos, que tengamos que aprobar dos leyes de simplificación administrativa y ahora todavía haya que reglamentar la simplificación administrativa. Como le decía, lo que usted pensaba que iba a ser una ley para pasarla a la posteridad es hoy otro fracaso del Gobierno de Javier Lambán. Gracias. Gracias. Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Agradecer a todos los grupos parlamentarios que de manera constructiva, en el tono, en las enmiendas, en la votación a la que invito a repasar el vídeo para ver con qué apoyo ha contado realmente la norma en cada uno de sus artículos, que no solamente ha sido el del cuatripartito, por si alguien anda despistado, y simplemente esta es una ley que vuelve a dar un paso importante en Aragón, de simplificar la burocracia, los trámites administrativos, de garantizar una administración solvente, ágil, eficiente de cara al ciudadano, de cara a las empresas, y yo no sé quién pasará a la posteridad o no, pero si esto fuera el 1, 2, 3 y al Grupo Parlamentario Popular le dieran €1 por cada vez que tilda cualquier acción con la palabra fracaso, pues yo creo que ustedes podrían llenar la hucha muy pronto, porque lo único que están constantemente haciendo en cada uno de los debates es, insisto, negar el pan y la sal, no reconocer el mérito o el valor de algo que entendemos que es positivo para Aragón, pero que ese 1.326.000 habitantes de los que hablábamos en el punto anterior de la Ley de Innovación del Medio Rural, seguro que lo observan, seguro que toman nota y seguro que acaban depositando la confianza en quien son constructivos y en que no habla de fracaso, de apocalipsis o de cuestiones que incluso a ustedes a veces les cuesta creérselas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Villagrasa. Entiendo que son todos ustedes conscientes porque no se ha podido realizar la votación de forma más simplificada. No lo explicaré aquí. Comparecencia, continuamos con el siguiente punto del orden del día. Comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón a petición propia al objeto de informar sobre la evolución económica de la Comunidad Autónoma de Aragón. Para lo cual, señor Lambán, tiene la palabra. Señor presidente, señoras y señores diputados, en el pleno del 10 de marzo, a petición mía del Partido Popular y de Ciudadanos, comparecí para informar de las consecuencias que sobre la economía aragonesa iba a tener o estaba teniendo ya la guerra de Ucrania. Después, el día 7 de abril, esta vez a petición propia, volví a comparecer por el mismo motivo y anuncié algunas medidas que, en su restringido ámbito competencial, estaba adoptando el Gobierno de Aragón.
Todos ustedes son conocedores de las mismas y me excuso el tiempo necesario para volverlas a repetir. Creo, sin embargo, que estamos asistiendo a un momento tan complejo, tan complicado y a la postre tan trascendental para Aragón, para España y para Europa, que de manera periódica se impone debatir la situación actual, en cada momento concreto, la situación por la que atraviesa Aragón, que evidentemente está íntimamente vinculada con la que atraviesa España y con la que atraviesa el mundo. Y hoy pretendo hacerlo en torno a 4 grandes reflexiones. En primer lugar, me permitirán que haga un balance rápido de los datos económicos y sociales que en este momento pueden caracterizar la situación de la comunidad. En primer lugar, es obvio que se ha producido una rebaja sustancial de las previsiones de crecimiento, insisto, aquí y en todos los lugares. Para Aragón, las últimas estimaciones provienen de la COE Aragón, que habla de que creceremos este año un 5% frente al 4,7% de España, o las previsiones de la IREF a la luz de los datos del primer trimestre, según la cual Aragón en este momento es la comunidad autónoma que está más cerca de alcanzar el nivel de PIB que tenía en el cuarto trimestre del año 2022. Tan solo estamos en este momento, según la IREF, 1,33 puntos por debajo, mientras que el conjunto de España estaría todavía 3,44 puntos por debajo. En segundo lugar, y por lo que al paro se refiere, según las cifras del paro registrado de abril y en relación con el año anterior, aquí ha habido una disminución del 26,28% frente al 22,71% de España. Es decir, aquí, en el último año transcurrido, el paro se ha reducido más. Y en la misma dirección apuntan los datos de la EPA. En este caso, 15,64 frente al 13,11 de España. Saben que somos la segunda comunidad autónoma con menos paro, solo por detrás del País Vasco, que destacamos en cifras positivas respecto al paro juvenil y respecto al paro femenino. Y en lo que se refiere a los datos sociales que podrían caracterizar la situación de pobreza, la situación de igualdad o desigualdad por la que atraviesa la comunidad autónoma de Aragón, he de decirles que Aragón es la tercera comunidad autónoma con menos porcentaje en población de riesgo, un 18,5 frente al 26,4 de España, que respecto al año 2019 tenemos una disminución de 2,6 puntos, en España ha aumentado 1,1, lo cual quiere decir que hemos atravesado la etapa COVID, no solo no aumentando la desigualdad, sino reduciéndola. Y respecto a un indicador que me parece siempre muy relevante, el de la población en situación de carencia material severa, Aragón es en este momento la comunidad autónoma con menos porcentaje, un 1,7% frente al 7% de España. Y a mí me interesa particularmente resaltar que ese porcentaje de situación de carencia material severa es igual de significativo en el caso de la pobreza infantil. Para mí, un indicador prioritario es del 2% en Aragón y del 10% en España. En segundo lugar, les hablaré de cuál es la visión que los empresarios, que el mundo empresarial tiene de la situación actual, porque para mí es una referencia muy importante. El día 3 de mayo se reunió el Consejo Empresarial de la COE Aragón. Me invitaron a participar, debatí con ellos durante cerca de 3 horas. Y fundamentalmente se me dijo por su parte, además de manifestar mucha preocupación, como es lógico, que era absolutamente imprescindible que las administraciones en general mejoráramos la gestión de los expedientes, mejoráramos la gestión de las iniciativas empresariales y, sobre todo,
que acometiéramos en la mesa del diálogo social, cosa que estamos haciendo, un problema gravísimo que tiene el mercado laboral aragonés, que es un desajuste entre la oferta y la demanda, hasta el punto de que en este momento hay bastante mayor oferta de empleo que demanda constatable en el mismo. Perdón, hay mucha mayor demanda de empleo por parte de las empresas que de oferta en las oficinas de empleo. Y en su informe del día 6 de mayo, la Cámara de Comercio insistía en esa misma consideración. Hablaba de que los problemas del crecimiento son la insuficiencia de la demanda, la falta de mano de obra cualificada, las dificultades financieras, apuntaban ellos, y la lentitud de los trámites administrativos. Les hablaré, en tercer lugar, de qué inversiones y qué acciones ha desarrollado el Gobierno de Aragón desde la última comparecencia. En materia de uno de los problemas más graves que tiene el mercado laboral, lo acabo de señalar, el desajuste entre la oferta y la demanda. En materia, por tanto, de políticas de formación profesional, está a punto de empezarse el trabajo para ubicar en la antigua sede de la COE el campus de formación profesional digital, con el que aspiro a que en esa materia tan importante y que los empresarios reclaman con fruición, Aragón se pueda situar en niveles de excelencia. Y les puedo decir, por hablar de algo reciente que ocurrió ayer mismo, que la Mesa del Diálogo Social, junto con los consejeros Gastón y Faci, firmó un convenio para cualificar en los próximos 3 años a 90.000 trabajadores de la comunidad, que no es sino el primero de otros que iremos firmando en los próximos meses para llegar a 225.000 personas. En materia de la agilización administrativa que nos demandan los empresarios de manera reiterada, acabamos de aprobar la Ley de Agilización Administrativa, por la que, si pasamos a la historia, lo haremos de la mano de aquellos con quienes la negociamos y quienes dieron su aplauso, su consentimiento, su aprobación, yo diría que entusiasta, antes de traerla aquí. Me refiero a la COE, a la CEPIME, a Comisiones Obreras y a UGT. Es decir, esta ley, antes de que el Consejo de Gobierno la convirtiera en proyecto de ley, contaba con el respaldo, el refrendo y la participación de todos estos agentes sociales. El Gobierno, en la escasa capacidad que tiene para incidir en la economía a través de la inversión, sigue utilizándola al máximo. Y yo estoy muy satisfecho, y el señor Villagrasa también, de que recientemente se haya aprobado por fin el plan de regadíos del sector 8 de Monegros para 6.000 hectáreas. Y esto no es hablar solo de regadíos, no es hablar solo de política hidráulica, es hablar de combate contra la despoblación, es hablar de fijación en el medio rural y es hablar de agroalimentación, ahora que, en mi opinión, este sector de nuestra economía, como consecuencia de la guerra de Ucrania, va a tener oportunidades añadidas. Y en cuanto a una estrategia que yo considero exitosa, iniciada ya hace algunos años, he de decirles que las últimas fechas han sido pródigas en buenas noticias. La farmacéutica Bessing anunciaba la creación de 150 empleos en Muel. El día 10 de mayo visitó a Calamocha Clemens Tonis, que es el empresario cárnico más importante de Europa sin discusión, y ratificaba su interés por invertir en Calamocha para crear más de 1.000 empleos. El día 11 de mayo, la empresa Oxaquin comunicaba su proyecto para Andorra de crear 380 nuevos puestos de trabajo. El día 12 de mayo, Magna Automotive anunciaba que invertirá en su planta de Pedrola 15 millones y creará 50 empleos. Ayer mismo, en el aeropuerto de Teruel, se reunía la empresa PLD Space con el consorcio del aeropuerto para anunciar su interés en invertir en un asunto, en una materia muy puntera relacionada con los cohetes. Y ayer teníamos la excelente noticia relacionada con la logística de que Montepino hará una inversión en el polígono de Malpica para crear 2.500 empleos. Esto significa
que algún alivio podemos hallar, algún alivio podemos encontrar en asuntos que van sucediendo, en decisiones que van tomando cuerpo, en avances sustanciales en algunas materias, aunque evidentemente yo no digo esto con ánimo de echar las campanas al vuelo, porque vivimos una situación turbulenta, una situación complicada, una situación muy grave que, si no somos capaces de entender de manera cabal y si no somos capaces de reaccionar frente a ella, y no hablo de Aragón, hablo de todos los poderes públicos europeos, muchas de las certezas, el modo de vida mismo que nos hemos dado en las últimas décadas se puede ir directamente al traste. Se está agotando mi tiempo, por tanto no voy a desarrollar todo lo que quería decir en esta última parte de mi primera intervención, pero en todo caso les diré que si en este país los agentes sociales, el Gobierno y las fuerzas principales de la oposición no acometen un pacto de rentas, quizá las soluciones nos puedan venir por otro camino. Antes, cuando se producía un aumento desbocado de la inflación, los gobiernos nacionales podían recurrir a políticas monetarias, podían recurrir a devaluar la moneda. Ahora no tenemos ese instrumento y, desde luego, hay quien piensa, y son personas de cuyo criterio yo me fío, hay quienes piensan que sin pacto de rentas y vista obligada a actuar la Unión Europea y el Banco Central Europeo, España podría entrar incluso en una situación de recesión. Y esto, en las actuales circunstancias, sería lo peor que nos podría ocurrir. Nosotros en este Parlamento poco podemos hacer para evitar la recesión, pero tomar conciencia de los problemas que tenemos por delante y aportar nuestro granito de arena para tratar de enfocar soluciones es algo que creo que sí que por responsabilidad tenemos que hacer en cada momento. Gracias, señor presidente. Turno. Entiendo que no es necesario suspender el pleno. Por lo tanto, turno para los grupos parlamentarios. En primer lugar, Izquierda Unida. Señor Sanz. Buenos días, señor Lambán. Izquierda Unida también considera que es importante, independientemente de que no haya habido mayores novedades con respecto a la situación global de contexto que está determinando el devenir de nuestra realidad socioeconómica, es importante poder compartir debates y reflexiones comunes para abordar lo que, a nuestro juicio, tiene que ser un momento clave para actuar con audacia, con ambición y, sobre todo, sin renunciar al impulso de una nueva realidad sociopolítica y socioeconómica en nuestra tierra que garantice la sostenibilidad, que corrija las desigualdades territoriales y sociales económicas, que avance en soberanías y que refuerce la cohesión social. Es verdad que es un momento profundamente complejo, marcado por unas incertidumbres que se escapan en buena medida también a la capacidad del accionar político institucional, incluso de los Estados, pero no es menos cierto que también es un momento que aporta la posibilidad de actuar precisamente para empezar a situar mecanismos que garanticen avances, repartos, superación de desigualdades crónicas y, sobre todo, que nos permitan no conformarnos con la situación previa a la pandemia, que yo creo que es el objetivo. No podemos estar ahora mismo sin incorporar los aprendizajes que nos deja la COVID y planteándonos un horizonte de vuelta al 2019. Es la opinión política de una formación que, como digo, exige audacia, exige ambición y no se conforma. Es cierto que, además, señor Lambán, los efectos de la actual situación de guerra provocada por la invasión de Rusia a Ucrania están quizá por llegar, que estamos sufriendo ya cuestiones como, por ejemplo, alguna de las que usted citaba, y a pesar de ese contexto las previsiones económicas oscilan entre el 4 y el 5, en Aragón un poquito más, como usted ha citado, pero esperemos que las medidas coyunturales desplegadas por parte del Gobierno de la Nación, esos 16.000 millones para ayudas y para créditos y todas las medidas desplegadas de materia social, sirvan para paliar el golpe. Si no, tendremos que afrontar medidas de corte estructural también.
medidas de corte estructural que nos permitan el reparto de las cargas de forma justa. La inflación, al final, se reporta como una de las realidades más evidentes de una situación difícil en materia económica, con un IPC interanual en marzo del 9,8 en el conjunto del Estado. Es verdad que ya estamos aparentemente en una senda de rebaja, ahora mismo estamos en unas cifras del 8,4 a nivel de Estado, pero Aragón también es récord en inflación y eso es un problema añadido para las rentas de los y las aragonesas. Por lo tanto, este contexto, que previsiblemente puede agudizar desigualdades, nos tiene que llevar a actuar de forma decidida. Se han dado pasos importantes. Yo comparto con usted, a pesar de que en debates en sede parlamentaria hemos debatido sobre, por ejemplo, los efectos de una reforma laboral que mejorase el empleo, y lo estamos viendo ahora, solo en Aragón, gracias a la reforma laboral desplegada, 16.500 empleos han pasado de ser temporales a ser indefinidos. Eso es importante. Y también es importante la subida de ese salario mínimo interprofesional y que estemos en cifras de desempleo a nivel global del Estado como en la historia, 20 millones de activos superando récord históricos. El desempleo en Aragón también ha bajado, tenemos 2.440 personas paradas menos que antes de la pandemia y eso es importante, pero tenemos que garantizar, y yo creo que a pesar de que tengo muchas más cuestiones no me va a dar tiempo de profundizar en ellas, tenemos que garantizar que hay justicia. Y la justicia es redistribución de la riqueza de forma objetivamente constitucional, es decir, de forma justa. La contribución en el porcentaje al repunte de la inflación por fuentes de renta, según informaba Comisiones Obreras hace unos días, devenía de los beneficios empresariales en un 83,4% y del incremento de las rentas solo en un 13,7%. Esta es la realidad del proceso inflacionario. Y esto supone que ahora mismo el 51, el 60% de las pequeñas y medianas empresas y de las empresas en general ya está repercutiendo el incremento de los costes de las materias primas y de la energía en el precio final, pero que solo el 21%, el 25% no llega de los y las trabajadoras están viendo cómo sus salarios están subiendo en consonancia para poder asumir el golpe de forma tímida, pero por lo menos con un incremento de ese incremento inflacionario. Y esto es desigualdad y se está produciendo hoy, señorías. Y esto es desigualdad y se está produciendo hoy. Y ante esto no cabe un pacto de rentas que exclusivamente cargue a las espaldas de los trabajadores y de las trabajadoras de la mayoría social de este país y de esta región el coste que sobrelleva esta situación. Si no hay un compromiso de reparto de las cargas, no puede haber pacto de rentas, señor Lambán. Y yo quiero que usted hoy se comprometa aquí con esa posición, porque desde luego lo que planteando por parte del sector sector empresarial no es precisamente asumir cargas y asumir costes de esta situación. Voy acabando ya. Me gustaría hablar también de las políticas que a nuestro juicio debería desempeñar el Gobierno de Aragón, que sí que tiene margen y capacidad, señor Lambán, lo están demostrando cotidianamente, para garantizar que todas esas inyecciones millonarias que al final, a través de PERTES y otras iniciativas que estamos desplegando a través de los proyectos de interés general, llegan realmente a los autónomos y las pymes, empezando por la garantía del cumplimiento de plazos. Luego debatiremos una PNL con el tema de la morosidad de las grandes empresas a las subcontratas, porque ese es el tejido que a nosotros nos va a dar garantía de permanencia en los territorios, en los municipios y en las ciudades. Las pymes y los autónomos forman un sector fundamental. Igual que me preocupa mucho la situación en la que se encuentra ahora, por ejemplo, en el sector ganadero, los ganaderos integrados, casi falsos autónomos, que están viendo, por ejemplo, cómo los déficits los cambios en el mercado chino están ya suponiendo que ya se llenan menos granjas por parte de las integradoras a los ganaderos, que han hecho unas inversiones terribles. Entonces, lo que hay que hacer es garantizar justicia en la integración, una ley de integración. Estamos pendientes aún del desarrollo de la ley de agricultura social y familiar. Y debemos buscar coherencia en las políticas públicas también, que a nosotros eso nos preocupa. El ISDT es importantísimo, lo debatíamos antes con la consejera, Índice Sintético de Desarrollo Territorial. Todos los anuncios que están llegando, que están bien, se sitúan siempre en las vías de comunicación y en torno al entorno metropolitano. ¿Qué va a pasar con la reindustrialización de nuestras comarcas más allá del anuncio de Andorra? Más allá de Muel, más allá de Zuera, es necesario valentía y audacia para garantizar vertebración territorial y reindustrialización. Y acabo ya, presidente. Y mire, señor Lambán, yo sí que soy partidario y creo que es el momento de abordar una reforma fiscal justa. Todo eso que le decía antes en materia de beneficios y cargas salariales se traduce en que 40 de las 124 multinacionales españolas en 2019
esas que supusieron sus beneficios el 25% del total de las mismas, en 2019 cotizaron al 2,1, mientras que los salarios medios cotizaban, acabo ya, presidente, al 13,7. Esta situación no se puede permitir. Hay que garantizar el reparto de la riqueza y esto no se está produciendo constitucionalmente. Sin la reforma del Partido Popular, acabo ya, presidente, hoy las grandes empresas habrían tributado 300.000 millones más, los consumidores 167.000 millones menos por la vía del IVA y tendríamos 132.000 millones más para financiar servicios públicos. Por ahí tenemos que ir también y yo le pido que sea valiente en este sentido y que asumamos que es momento de evitar que las riquezas sobrevenidas al final acaben desfiscalizadas. Gracias. Grupo Aragonés, señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que hay que dejar claro que estamos en un momento complejo y hay que ser realistas. Un momento complejo no por Aragón, porque en Aragón seguimos siendo, y yo creo que veníamos de ser, seguimos siendo y estoy seguro de que seremos una de las regiones más prósperas, no solo en España, sino también en Europa y en todo el mundo. Y además nos lo tenemos que creer. Pero además de creérnoslo, tenemos que decirlo, tenemos que apostolar alrededor de ello y encima las cifras nos acompañan para poderlo decir. Igual que digo lo uno, que estamos en un contexto global complejo, trascendental, coincido con el presidente, pero también hay que poner en valor lo otro. Venimos fortalecidos de una situación anterior a la pandemia y que creo que hemos superado también durante ese periodo, y que tenemos que poner en valor esas fortalezas y esas oportunidades. También coincido de que si no lo sabemos hacer bien, no en Aragón, sino especialmente también en base a esas medidas globales que hay que afrontar desde el Gobierno de España y también desde la propia Unión Europea, pues entraremos en un momento que puede ser complejo, o por lo menos lo que los especialistas dicen, en una tendencia que puede derivar en una situación más complicada. No será por Aragón, yo creo que aquí hemos hecho los deberes, contamos con unas cifras positivas alrededor de índices de paro muchísimo menor, por debajo de la media nacional, incluso por debajo de muchas regiones de Europa. Contamos también, y hay que decirlo, con una situación en donde a nivel estructural, a nivel de una paz social, a nivel de afrontar todos juntos esta situación, tenemos una unidad muchísimo mayor a todos los niveles, incluso me atrevería a decir a nivel político, a nivel de sindicatos, de agentes sociales, a nivel de empresarios, que nos hace salir también más fortalecidos. Pero vuelvo a decir, tenemos que seguir vigilantes, pero también nos tenemos que sentir orgullosos de esa situación. ¿Qué tenemos que hacer en Aragón? Pues lo que podemos hacer, en primer lugar, seguir potenciando ese escudo social. Yo creo que la protección social de aquellos más vulnerables, incluso de no tan vulnerables que pueden serlo, aquí en Aragón siempre se ha trabajado bien alrededor de seguir ampliando ese escudo social en la medida de nuestras posibilidades, naturalmente de seguir protegiendo nuestra sanidad y nuestra educación, pero lo que sí que es importante y es, independientemente de que tengamos una ubicación estratégica potente, que tengamos unos recursos impresionantes, es de seguir empujando e impulsando a esos vectores estratégicos. Tenemos que seguir impulsando políticas que sigan estando, como estamos haciendo, a favor de esos autónomos, de esas pymes, de esas empresas que llevan ya tiempo creando empleo en nuestro territorio, no solo en el área urbano, sino especialmente en ese amplio medio rural que es Aragón, en ese 10% de España en territorio, y seguir no poniéndoles problemas, sino todo lo contrario, que es lo que estamos haciendo. Hoy hemos debatido alrededor de esa ley de dinamización del medio rural. Vuelvo a decir, prácticamente el 10% de España, el 10% que es Aragón, es medio rural y hay muchísimas personas que están jugándosela día a día. Y luego también alrededor de esa ley de simplificación administrativa. Yo quiero poner en valor esa ley de simplificación administrativa con el discurso que comentaba anteriormente. Hablamos con pymes, hablamos con autónomos, hablamos con empresarios y te dicen, Jesús, que lo que no queremos son ayudas e incentivos. Si están bien, lo que queremos es emprender. Y para emprender lo que no queremos es que nos líen con burocracia.
el típico papeleo. Pues bueno, yo creo que hoy aquí hemos dado un paso importante en cuanto a sustituir ciertas autorizaciones por declaraciones responsables, en cuanto al silencio administrativo de la propia Administración, en cuanto a derogar 92 normas, hay que ponerlo en valor. No estamos diciendo de incumplir ninguna ley, simplemente estamos intentando hacer la vida fácil, siempre en base a ley, a aquellos que se la juegan y a aquellos que quieren emprender. Y en lugar de decirlo de boca, lo decimos con hechos, en base a un rango de ley. Y, en definitiva, hay que poner en valor esa ley de simplificación administrativa que estamos teniendo, que hemos tomado aquí en Aragón, para no solo pensando en aquellos empresarios que ya se la están jugando, sino en aquellos proyectos empresariales que puedan venir. Y luego algo también, presidente, y es que tenemos que poner en valor la paz social. La paz social, no solo ya los que se la están jugando aquí, sino aquellos proyectos empresariales que vienen de otras comunidades autónomas o que vienen de otros países aquí en Aragón, es algo que también lo ven de forma muy positiva y que hay que poner en valor. Por último, retos que hay que intentar abordar, que pueden ser problemas positivos, pero que hay que abordar, como puede ser seguir trabajando en aquellos puestos de trabajo como son los oficios, o bien en base a la digitalización. La tecnología nos va a facilitar la vida, la tecnología va a crear muchos sectores profesionales de alta demanda y de un alto poder adquisitivo, y hay que seguir trabajando alrededor de eso. Para todo lo que sea poner Aragón en valor y, naturalmente, en cuanto a la situación económica de salir fortalecidos de esta situación, presidente, contará, como no puede ser de otra manera, con el apoyo del Partido Aragonés. Gracias, señor Guerrero. Grupo Parlamentario de Vox, señor Morán. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Lambán. A los aragoneses no les sirve que la situación, como usted dice, que la situación en Aragón sea un poquito mejor que en cuanto a algunas variables macroeconómicas que en el resto de España. No les sirve. La realidad de la economía, la que viven en el día a día, la que se percibe cuando se habla con un autónomo, con un empresario, cuando se va a un taller, es que la situación es muy mala. Eso es lo que perciben los ciudadanos. Y lo más preocupante no solo es eso, es que además perciben que la situación no va a ir a mejor a corto o medio plazo, que no va a ir a mejor y que el Gobierno de Sánchez y también su Gobierno están haciendo poco o nada al respecto. La actual situación económica, por experiencia de crisis inflacionarias anteriores, va a perdurar en el tiempo. Y esta situación, además, va a tener efectos sociales y económicos muy negativos que se van a ver agravados por lo siguiente que va a llegar, que es el incremento y la subida de los tipos de interés. Hoy los aragoneses, como el resto de los españoles, sufren una fuerte pérdida de capacidad de compra y, como sabe, también los negocios, las empresas, que como en el resto de España están también perdiendo una gran capacidad de competitividad. Ante esta situación, ¿qué es lo que ha hecho el Gobierno de España? ¿Qué es lo que ha hecho la izquierda? Pues la rebaja de 20 céntimos en el precio de las gasolinas, que con las subidas que ha habido posteriores, pues ha quedado prácticamente en agua de borrajas. Y el anuncio estrella de topar el precio del gas, que ya veremos en qué queda, y cómo lo acabaremos pagando, porque al final lo acabaremos pagando entre todos. A estas dos medidas, que podríamos decir que son las medidas estrellas del Gobierno de España, pues hay que sumar los anuncios constantes de la llegada de los fondos europeos, que van llegando a cuentagotas, y, por supuesto, la política fiscal del Gobierno, que se está aprovechando de esta situación para recaudar a manos llenas cada vez más impuestos. España, a final del año pasado, donde, por cierto, ya existía una altísima inflación, rompió todas las previsiones y fue el país europeo que más elevó su recaudación. Pero es que, además, en lo que llevamos de año, datos de enero a marzo, se han recaudado más de 9.200 millones de euros añadidos, y se prevé que en 2022 el Gobierno de la izquierda radical batirá su récord de recaudación de impuestos. Es decir, no solamente se batió todos los récords de recaudación en el año 2021, sino que se sigue recaudando ahora mucho más y piensan recaudar mucho más en lo que resta del año. Usted, señor Lambán, es presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón y, como tal, no puede mirar para otro lado ni eludir su responsabilidad, y tiene que posicionarse al respecto y tiene que posicionarse en este asunto ante el señor Sánchez. Hay que devolver todo el dinero sustraído
al bolsillo de los ciudadanos y de las empresas para que se pueda seguir generando riqueza y empleo. Pero si no comparte las propuestas que nosotros hemos lanzado en muchas ocasiones de disminución drástica de impuestos, de reducir cotizaciones sociales, de solicitar a Bruselas, por ejemplo, que se eliminen los especulativos derechos de CO2 que incrementan los precios de la electricidad, entre otras medidas, por lo menos pídale al señor Sánchez que reduzca todo el gasto superfluo e ideológico que caracteriza a su Gobierno. Y por otro lado, señor Lambán, usted sí que puede hacer muchas cosas, su Gobierno puede hacer muchas cosas. Pueden hacer si quieren hacerlo. Pueden incrementar las deducciones en el tramo autonómico del IRPF, puede si quiere reducir los impuestos de sucesiones y donaciones, el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, tal y como acabamos de ver en el debate del proyecto de ley de dinamización del medio rural. Lo puede hacer, evidentemente, si lo cree oportuno y puede beneficiar a todos los aragoneses. Puede, si quiere, reducir las tasas. Puede, si quiere, y sería muy aconsejable, por ejemplo, reducir también los gastos superfluos de su Gobierno, esos 82 asesores que tiene su Gobierno, los institutos de política lingüística que poco o nada están aportando, los múltiples observatorios ideológicos. Puede reducir el peso de las empresas públicas, puede reducir las consejerías, direcciones generales que se pueden hacer y, de hecho, en otras legislaturas se ha hecho, unificando, por ejemplo, industria y economía y universidades o educación. Y educación. Lo que le pedimos desde Vox no es nada diferente, como sabe, a lo que están haciendo las empresas y las familias, que no es otra cosa que apretarse el cinturón. Todo esto que le pedimos en Vox lo podían haber hecho hace tiempo, porque desde hace un año se sabía lo que se nos venía encima. En Aragón, en mayo del 2021, hace un año, ya estábamos en el 3,2% de inflación. Entonces se dijo que era pasajero. En diciembre del año pasado tuvimos un 7,2% de inflación. Se siguió diciendo que era pasajero. En abril, el mes pasado, ya estábamos en el 9,4% de inflación. Cifras que son una barbaridad, pero que no son más que el reflejo del incremento del precio de la cesta de la compra, de llenar el depósito o de encender la calefacción o la luz. Pero mientras los aragoneses esta inflación les perjudica, a los gobiernos de izquierda parece que no, porque no paran de hacer caja con este aumento de la recaudación, para hacer frente, por otro lado, al incontrolable gasto de una administración elefantiásica y plagada de ineficiencias y gasto ideológico. Y ya sabe que no lo decimos solamente nosotros, que lo dicen también muchos organismos independientes. Y precisamente porque este aumento de la inflación les beneficia y que, pese a que sabían lo que se les venía, no han hecho absolutamente nada. En abril del año pasado, el índice de precios industriales se disparó. Este índice es un índice que anticipa claramente la dinámica que va a seguir la inflación. No se hizo absolutamente nada. Nosotros esto ya lo advertimos también en el debate de presupuestos, cuando ustedes anunciaron que la economía aragonesa crecería nada más y nada menos que un 7,1%. Ha hecho alguna referencia a esas correcciones en el crecimiento que el Gobierno de España sí que ha hecho a través de su ministra, pero que usted realmente no ha hecho. Ha dado algunos datos de otros organismos, pero de momento todavía su Gobierno no ha hecho una corrección del crecimiento de Aragón. Termino inmediatamente. Nosotros lo que le pedimos es que reduzca todo este gasto superfluo y que se apliquen políticas económicas y fiscales y de ajuste a la Administración para poder cuadrar esas cuentas que en este momento no están cuadradas por ningún lado. Y por último, les pediríamos, dejen de presumir de hacer políticas expansivas con el dinero que recaudan abusivamente a los ciudadanos y apriétense el cinturón. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Por Xunta Aragonesista, señor Palacín. Gracias, presidente. Señorías, señor presidente, vivimos un momento de incertidumbre que está afectando a diversos aspectos de nuestra vida. Uno es la situación económica, llena de inestabilidad y de problemas. Cuando comenzábamos la legislatura hablábamos del Brexit, hablábamos de China, temas que hoy casi hemos olvidado por la pandemia, por la invasión rusa de Ucrania y, por supuesto,
que han supuesto además un cambio de vida importante, a nivel económico también, han supuesto mucha incertidumbre. La falta de materias primas, de componentes y sobre todo los precios de la energía están haciendo que nuestro tejido productivo, sobre todo pymes y autónomas, sufran la inestabilidad que hablaba anteriormente. Estamos sufriendo una inflación muy importante, sobre todo por el alza de los precios de la energía, con la subida de los precios que están poniendo en dificultades a empresas, pero también a las familias. Hay sectores que están siendo muy afectados por la subida de los precios de la energía, sumado al coste de las materias primas, como es el sector industrial. Aragón es una comunidad industrial y en este momento muchas empresas han tenido que replantearse procesos para garantizar la continuidad. Aragón tiene que reclamar una reforma estructural del modelo energético hacia un modelo más transparente, renovable, en el que se conozcan las necesidades y pueda haber un mayor control del sector, pensando en reversiones de saltos hidroeléctricos y pensando también en planificación. Para enfrentarnos a estas situaciones de crisis como la actual es necesario, como se está haciendo, actuar con firmeza. ¿Qué está haciendo el Gobierno de Aragón? Trabajar para crear marcos favorables con todos los actores implicados para generar estabilidad y así poder favorecer la creación de riqueza y que se pueda generar un empleo de calidad. En Aragón los datos han sido mejores que en otras comunidades autónomas. Tenemos una tasa de paro por debajo de la media del Estado, un 3,5%, con previsiones de que siga mejorando. El paro juvenil está por debajo de la media del Estado, más de 10 puntos. Pese a ello, hay que seguir trabajando para solucionar uno de los problemas más importantes que tenemos. En 2021 se batió el récord de exportaciones. Ya en el año 2020 se estuvo muy cerca de superar ese récord pese a la situación de pandemia. Por lo tanto, hay que seguir apostando y apoyando a las empresas para que puedan desarrollar su trabajo, mantener el empleo e incluso en algunos casos que puedan crecer gracias a esas exportaciones. Por lo tanto, hay que hacer ese esfuerzo. Estamos cerca de recuperar el nivel del PIB del año 2019, somos la quinta comunidad autónoma. Por lo tanto, se están haciendo las cosas bien, según los datos. Se está trabajando además con los agentes sociales para apoyar la recuperación y densificar el tejido económico y modernizar la Administración. Hay que hablar de diferentes aspectos que para la Xunta Aragonesista son importantes, como es la mejora de la competitividad de la economía aragonesa, para que esté preparada para los posibles nuevos cambios que puedan venir, para nuevos desafíos, también para nuevas crisis que puedan llegar, ¿por qué no?, para proteger el empleo, reforzar el tejido económico aragonés, para maximizar la eficiencia de los recursos, para que lleguen cuantos más mejor y a todos los rincones de Aragón. Apoyar la digitalización, apoyar la innovación, la descarbonización, una transición más necesaria que nunca y que es una oportunidad con la economía circular, por ejemplo, como ya se está haciendo. Revitalizar el territorio, apoyar el emprendimiento y atraer nuevas iniciativas a todo Aragón para también luchar contra la despoblación. Aquí hablar una vez más de la relocalización, una oportunidad que no podemos desaprovechar. En un momento de cambio de hábitos de consumo hay que apostar por ese cambio, hay que apostar por producir en Europa, por producir en Aragón, para generar actividad económica, para generar empleo de calidad, que es otro de los grandes objetivos. Tenemos otros retos, hay que apoyar al sector primario, al sector agrícola y ganadero, afectado por la subida de precios de la energía, también de los fertilizantes, pero ahí tenemos un cambio estructural importante que es la reforma de la PAC, dejando atrás los derechos históricos, con una PAC que apoye la producción, y esa es la mejor apuesta, seguir trabajando en la línea que se está trabajando desde el Gobierno de Aragón, pidiendo ese cambio en la reforma de la PAC. Para ir terminando, también hablar de turismo. Estamos preparándonos para una temporada de verano que puede ser un éxito, por lo que hay que ser optimistas. Hay que ver cómo se cubren esos puestos de trabajo. En algunas zonas del Pirineo va a haber problemas. Por lo tanto, hay que seguir apoyando a un sector tan importante para muchas comarcas aragonesas, pensando también en la desestacionalización, ya que recursos tenemos suficientes. Por eso queda mucho trabajo por hacer, para apoyar al tejido productivo aragonés, para generar empleo estable y de calidad, con una economía al servicio de las personas, responsable con el territorio, que continúe con la transición hacia un modelo más verde, un modelo digital, y que se vea como una oportunidad que para Xunta Aragonesistas, sin ninguna duda, lo es. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Por el Grupo Podemos, señor Escartín. Gracias, presidente. Buen día, señorías. Yo, presidente Lambán, voy a intentar
complementar su intervención. No voy a poner ninguna objeción al análisis, yo creo que riguroso, que ha hecho de la realidad económica aragonesa, pero voy a intentar poner el acento con alguna propuesta en algunos ámbitos que creemos que son troncales en lo que nos pueda venir en el contexto en el que estamos. Y, cómo no, voy también a confrontar los discursos retóricos, en este caso de Vox, ya lo he escuchado, los que escucho en la Comisión de Economía del Partido Popular, que considero que son poco rigurosos y los voy a confrontar sobre todo con datos y también con propuestas. Desde luego el contexto es terrible. Tenemos una guerra en Europa, estamos todavía con los coletazos de una pandemia, ya se está viendo la escasez de materiales, de minerales, de combustibles fósiles que lógicamente gripan la economía aragonesa, la economía española y la economía planetaria. Pero al mismo tiempo también se demuestra con humildad y con sentido común que se puede gobernar mejor a como lo hizo el Partido Popular hace una década, que se puede articular todo lo que está en nuestra mano en cuanto a medidas que favorezcan que no se perjudique más a las familias, a trabajadores, a pequeñas y medianas empresas y a todo el tejido productivo que vertebra nuestros barrios y pueblos. Y nos toca, presidente, sin autocomplacencia, con rasmia, seguir atisbando horizontes de certezas para la gente, porque la situación, desde luego, es complicada y somos los primeros que sabemos que hay mucha gente que lo está pasando mal. Leí hace un momento el último informe del Justicia de Aragón sobre la infancia y la adolescencia, en la que deja bien claro que la situación aragonesa en cuanto a pobreza infantil no es mala, es decir, la tendencia está siendo que cada vez hay menos desigualdad en ese sentido. Esto es algo que nos tiene que alegrar y nos tiene que animar a seguir trabajando, pero todavía tenemos a 1 de cada 5 menores de edad en Aragón que están bajo el umbral de la pobreza. Es decir, que el vaso puede estar medio lleno o medio vacío y esto nos tiene que animar a seguir trabajando con intensidad. Recuerdo que los precios de las mascarillas hace apenas unos meses estaban descontrolados y los regulamos. Los precios de los test de antígenos, recordarán que estaban por las nubes y los regulamos. Los precios de la energía están también por las nubes y ya se ha puesto un tope al gas de 48 euros por kilovatio hora, que es lo que va a bajar la factura aproximadamente el 30% a la mitad de los consumidores familiares y a los consumidores industriales. Y quería poner el acento precisamente en este disparatado sistema eléctrico que fija los precios de manera artificial y hace que las facturas de las familias aumenten, mientras Repsol, Iberdrola, Naturgy y Endesa han tenido un beneficio conjunto de más de 3.100 millones de euros solo en el primer trimestre de este año. Y el señor Ignacio Sánchez Galán, el que llama tontos a la mitad de los españoles, cobra más de 13 millones de euros al año, 36.000 euros al día. Ya veremos si estos que llaman tontos a la mitad de los españoles no interponen un recurso para evitar ese control de los precios de la energía que está articulando el Gobierno de España. Señorías, un último informe de Comisiones Obreras destaca que los beneficios empresariales de las grandes multinacionales son responsables de más del 83% de la subida de los precios del primer trimestre de este año 2022. Por eso, algunos seguimos incidiendo en la necesaria presión fiscal, pero no de las clases medias, ni de los trabajadores, ni de quienes peor lo están pasando, de las grandes fortunas y de los grandes beneficiados por esta y otras crisis. Y les voy a dar un dato. En el top 4 de la presión fiscal de la Unión Europea están Dinamarca, Francia, Bélgica y Suecia. Y los 4 países europeos que menos presión fiscal tienen ahora mismo son Letonia, Lituania, Irlanda y Rumanía. Señorías, ¿dónde hay un mejor estado de bienestar y dónde hay mejores servicios públicos? ¿Dónde les gustaría vivir a ustedes? ¿En Suiza o en Rumanía? Bueno, pues veamos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Subir el salario mínimo interprofesional. Eso iba a ser el apocalipsis. 20 millones de españoles con contratos. En Aragón, uno de los mejores datos del paro que hemos tenido en los últimos años. En Huesca, 6,77. La reforma laboral ya ha triplicado los contratos indefinidos. Solamente en Aragón, en el primer trimestre, 21.000 trabajadores fijos más. Es decir, reducir la precariedad y recuperar derechos no gripa la economía. Lo que gripa la economía son las recetas de Feijóo, las recetas del pasado. La corrupción, las cajas B, las comisiones, las privatizaciones, los despidos de profesores, los cierres de escuelas rurales, los cierres de consultores rurales. Eso sí que gripa la economía. Y por acabar con alguna propuesta más, no puede ser que dependamos de los Putin o Altani, que son los que definen en gran parte, en una parte importante.
Sobre todo lo que nos impide la soberanía energética. Por eso nosotros, voy a insistir, señor Lambán, en esa transición energética justa que creemos que tiene que ser el motor, la que va a canalizar los fondos de la recuperación económica y los que en Aragón ya lo está haciendo, pero lo puede hacer mucho más para contribuir a un mejor desarrollo para todas las personas. Y por añadir alguna cuestión más, bajar impuestos, sí, bajar el IVA a los productos de primera necesidad, empezando por los de higiene femenina, pero subir los impuestos a las grandes fortunas, seguir ampliando derechos para todas las personas, educación, sanidad y vivienda digna. Y sí, también acabar con gastos superfluos como es la vicepresidencia de Vox en Castilla y León, 100.000 euros al año sin ninguna función ejecutiva. Es decir, protección del empleo, más servicios públicos, menos recetas del pasado, más justicia social y más igualdad. En eso estamos y en eso está el Gobierno. Por favor. Gracias. Muchas gracias, señor Escartín. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, alegrándonos de su recuperación rápida. Señor Pérez, tiene la palabra. Pues muchas gracias, presidente. La verdad es que toca, ¿no? Es de ley agradecer ante todo tantas muestras de cariño como uno recibe estos días. La verdad es que se siente abrumado y compensa de alguna manera tantos sinsabores como tienes que pasar y como pasan otras muchas personas en nuestra comunidad. Como compensa también el vivir en carne propia, en experiencia personal, el ser beneficiarios de la mejor sanidad con la que uno pueda soñar. Eso es algo que en situaciones de este tipo hablamos mucho, pero hay que vivirlo. Y son esas las experiencias que a uno le motivan y que hacen que uno se venga arriba para seguir trabajando codo a codo para que Aragón siga siendo uno de los mejores lugares del mundo para nacer, para crecer, para vivir y para crear una familia. Y eso es lo que nos ocupa hoy, de nuevo, aquí en esta tribuna, señor Lambán, cuando comparece usted para tomar el pulso a la situación económica en nuestra comunidad. Lo hace activando el foco macroeconómico, la foto aérea de una realidad donde hay datos alentadores, si los comparamos con los de nuestro entorno, y otros que no lo son tantos. Pero mire, con sus luces, con sus sombras, lo que está fuera de toda duda es el potencial de esta comunidad para poder ofrecer magníficas oportunidades a quien quiera venir aquí a crear empleo, a invertir, por supuesto, y a participar del crecimiento. Yo, se lo digo de verdad, y usted lo sabe, me alegro de veras cuando su Gobierno anuncia en días como hoy grandes inversiones en el corredor del Gállego, del Jalón, del Huerva, del Ebro, o recientemente en la comarca de Andorra y Sierra de Arcos. No está el señor Aliaga, pero me habría gustado, lo haré también, felicitarle personalmente. Me alegra. Igual que como aragonés me entristece, me apena que no culminen con éxito iniciativas como la megafábrica de baterías o ese fiasco olímpico al que al final vamos a tener que darle la vuelta de una manera u otra para que el independentismo catalán talibán no nos acabe perjudicando de rebote como ha perjudicado y ha machacado ya a esa Cataluña rica y plena, cada vez menos rica y cada vez menos plena. Hay que asumir los éxitos y hay que digerir los fracasos sin que la pugna entre partidos e instituciones por aparecer en la foto, por colgarse la medalla, acabe robando un protagonismo que no debiera ser de los políticos, sino de las personas que día a día, con su esfuerzo, con su trabajo y con su sacrificio, hacen grande a esta tierra. Nuestro trabajo, suyo en el Gobierno, el nuestro en la oposición, debería consistir o consiste en dejar que ellos puedan hacer bien su trabajo, allanándoles el camino, con leyes como la de simplificación administrativa que hoy ha dado un nuevo paso en esta Cámara, aunque hay que decir que ha sido un pasito. Es una ley de la que los liberales nos sentimos especialmente satisfechos, pero por supuesto nos habría gustado mucho más y vamos a seguir trabajando en esa línea para que el portazo al Aragón del Vuelva usted mañana sea mucho más sonoro y contundente. Mire, los grandes proyectos empresariales son un estímulo imprescindible para el futuro económico de Aragón. No renunciemos a los bombazos informativos que ocupan las portadas en los medios de comunicación. Imagino que a un año como estamos de las elecciones, pues van a venir unos cuantos y es del todo legítimo. Pero quiero formularle un ruego, señor Lambán, que esos grandes anuncios no solapen aún más a quienes levantan a diario la persiana en Aragón sin que los telediarios apenas se ocupen de ellos. Me refiero a esos 100.000 autónomos que luchan contra viento y marea por mantener vivo nuestro tejido empresarial. Porque, mire, si a ellos les va mal, es imposible que a la economía aragonesa le vaya bien, aunque venga al Pinategui con el talonario dispuesto, ojalá sea así, el mismísimo emir de Qatar. Vayamos de lo macro
a lo micro y pongámonos en la piel de pymes y autónomos que milagrosamente mantienen a flote sus negocios, casi siempre familiares, haciendo frente a guerras, pandemias, tarifazos energéticos y a una inflación por encima de la media nacional en Aragón que resulta asfixiante. Como también es asfixiante la presión fiscal que padecen. Un 22% ha crecido la voracidad recaudatoria del Gobierno de España en el primer trimestre del año, después del triste récord que supuso en 2021 un rejón de 7.000 millones de euros más para las clases medias. El Gobierno de España, el Gobierno de su partido, del Partido Socialista, señor Lambán, ni siquiera ha atendido la petición de Ciudadanos para adecuar la tarifa del IRPF a la nueva situación económica. Dicen ustedes, es que no se pueden bajar impuestos, que no queremos que bajen impuestos. Lo que queremos es que los impuestos no suban, como ha subido la luz, la gasolina o el butano, mientras los autónomos resisten afrontando problemas de liquidez que afectan ya a más del 40% de todos ellos. ¿Qué les decimos, señor Lambán? ¿Qué les decimos a las más de 20.000 familias aragonesas que tienen a todos sus miembros en paro? Pues cuando ya ni siquiera hay ilusión por traspasar la actividad profesional de padres a hijos. ¿Qué les decimos cuando los autónomos se envejecen y no hay relevo generacional? Es un drama, presidente, al que tenemos la obligación de dar respuesta. Por eso, ¿qué menos que una comparecencia suya como la de hoy con el foco puesto exclusivamente en ellos, es decir, en la economía de la calle? Mire, nosotros ya la hemos registrado, pero creo que debe ser usted quien, igual que hoy, a petición propia, venga aquí para que hablemos, como siempre, de modo proactivo, de modo constructivo, de esa dramática situación de esos 100.000 hombres y mujeres que sin titulares, sin alaracas, levantan cada día la persiana en Aragón, en el medio rural y en el medio urbano, y que se han convertido muy a su pesar en héroes del silencio, héroes de la resiliencia y en héroes de la resistencia. Muchas gracias. Gracias, señor Pérez. Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Vaquero. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías y señor Lambán. Yo creo que está claro que tenemos una diferente imagen y percepción de lo que son los aragoneses. Para el Partido Popular, los aragoneses son inteligentes, son serios y trabajadores, es gente de buena fe y, sobre todo, no se dejan engañar fácilmente. Por eso, señor Lambán, no insista en venir aquí con una fantasía que no se corresponde con el Aragón que vivimos. Usted, hoy aquí, lejos de haber asentado un poco más ese carácter propagandístico, no nos ha contado nada nuevo, que no haya ya comunicado a través de los medios de comunicación durante días. Eso sí, como viene siendo habitual, con ese carácter tan democrático, ¿verdad, señor Guillén?, de vetar a que sea también la oposición quien inicie y active comparecencias para hablar de los temas que realmente preocupan a los aragoneses. Eviten, como digo, esa acción plenamente propagandística y cuando viene usted a contar aquí a los últimos, a los representantes políticos de los aragoneses para usted, lo que ya, como digo, ha contado muchas veces. Usted hoy probablemente haya venido aquí más preocupado para evitar hablar de lo que realmente preocupan estos días a todos los aragoneses y que son esos miles de aragoneses, señor Pérez, que igual no han tenido tanta suerte y que siguen en las listas de espera, esperando una intervención oncológica o de cualquier tipo, incluso una visita de un especialista. Pero, como digo, de momento usted en esta primera intervención no ha echado la culpa de nada al Partido Popular. Esperamos con ansias y expectación cuál será su segunda intervención. Mire, señor Lambán, no se puede venir con ese carácter triunfalista. Ese velo tupido que quiere poner usted sobre la realidad de Aragón, usted está mostrando un Aragón que no vivimos los aragoneses. Yo me voy a basar en algunos de los datos que usted ha dado, tres solamente. Por un lado, la estimación de crecimiento, el empleo y le voy a introducir el consumo. En estos momentos, Aragón crece por debajo de la media de España. Crece por debajo del resto de comunidades autónomas. Y esto no es un dato del Partido Popular, son datos de la AIREF y son datos también que ha marcado Bruselas, descendiendo la estimación de crecimiento del conjunto de España al 4%. Pero es que el Departamento de Investigación del BBVA decía que Aragón podrá crecer hasta el 2,9%, muy por debajo de la media de ese 4%. Todo esto si tenemos en cuenta que además España está a la cola del crecimiento, es
el país de la OCDE, el único que todavía no ha llegado a los niveles de prepandemia. Y esto tiene una explicación. La explicación son las decisiones políticas que toman, la explicación son la acción económica y las decisiones que ustedes están tomando, tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Aragón. Usted decía que tenemos poco margen. No, señor Lambán, tienen mucho margen. Aragón, como España, tiene una falta de dinamismo. Ha habido una falta de reacción a la crisis internacional que ha habido con el coste de la energía, con el embotellamiento que ha habido también de las mercancías a nivel logístico, con esa falta de acciones que llevaran a cabo para incrementar e impulsar la actividad económica y, como digo, retroceso, falta de dinamismo y, sobre todo, una falta de reacción. Y todo esto tiene que ver mucho también con lo que afecta al déficit público y con lo que afecta al empleo. Usted ha hablado de los datos de empleo, el paro registrado, pero a mí me gusta también hacer referencia a la encuesta de población activa, esa que es un referente a nivel internacional para todos los países del entorno y que dice que Aragón tiene hoy casi 10.000 personas ocupadas menos de las que había en el último trimestre de 2019. Así como en España se ha recuperado el nivel de ocupación prepandemia, en Aragón todavía hay casi 10.000 personas menos que no están ocupadas, donde además habría que poner el foco en los mayores de 45 años, en la feminización del desempleo y también en los jóvenes. Esos datos, señor Lambán, son de los que usted tiene que hablar aquí, porque eso se debe a la gestión que hace su Gobierno y que principalmente hace usted. Me podría referir a los fondos europeos, señor Lambán. ¿Cuánto ha tenido que devolver el Gobierno de Aragón de los fondos europeos, de los 141 millones para repartir entre las empresas que más los necesitaban? Más de la mitad, más de 70 millones de fondos europeos que ha tenido que devolver este Gobierno por la incapacidad de su gestión. Otras comunidades autónomas, en lugar de aplicar directamente la normativa nacional, lo que hicieron fue flexibilizar. ¿Y sabe lo que ha llevado también este tipo de decisiones? Que en los 2 primeros meses del 2022, 234 empresas hayan cerrado. 234 frente a las 211 del año anterior en el mismo. Mire, señor Lambán, estamos demasiado acostumbrados a que usted nos venga aquí a hacer anuncios. Anuncios de los empleos que van a venir. Ayer hablaban de 2.000 a 3.000 como si no hubiera ninguna diferencia. Pero ¿cuántos realmente se han producido, señor Lambán? A mí no me haría tanta gracia saber la cantidad de gente, como digo, casi 10.000 aragoneses que no han encontrado un empleo desde niveles antes de la pandemia. Yo me imagino que si ustedes se quieren hacer copartícipes del éxito de muchos proyectos empresariales, a pesar del contexto económico al que están sometidos por este Gobierno, creo que debería al menos hacerse corresponsable o responsable de todas esas personas que están pendientes de encontrar un trabajo o de todas esas empresas, 234 en los 2 primeros meses de este año, que han cerrado su persiana. Porque desde el Partido Popular, una vez más, le hemos propuesto muchas medidas. Claro que puede hacer cosas el Gobierno de Aragón. El Gobierno de Aragón puede imponer medidas que supongan un alivio fiscal. Pueden llevar a cabo reformulaciones para los fondos europeos. Señor Lambán, ¿dónde están esos 326 proyectos que iban a tener un impacto de 19.000 millones y 121.000 empleos? Mire, yo he puesto en un buscador, si ustedes ponen 326, 19.000 y 121.000, les aparecerá el anuncio del Gobierno de Lambán. ¿Qué sabemos de eso? Nada. Le hemos propuesto medidas para desburocratizar. Hoy lo hemos visto, el nuevo fracaso de la ley de simplificación. Pero ¿cómo pueden salir aquí arriba a decir que van a ayudar a las empresas cuando ustedes, después de 1 año y 2 meses, llevan 2 leyes de simplificación y aún pendiente de desarrollo reglamentario? Claro que pueden hacer cosas, pero es que ustedes no es que no quieran, es que no saben. Y ese es el gran drama de todos los aragoneses. Este Gobierno va a costar como mínimo 10 millones más a todos los aragoneses por haber tenido usted que organizar una estructura departamental. Eso es lo que le va a costar a los aragoneses y tampoco han estado dispuestos a disminuir ese gasto improductivo. Usted hoy aquí, en lugar de venir a hablar de la evolución de la economía aragonesa, señor Lambán, lo que nos ha dado es una clase de lo que es la involución de la economía aragonesa, y todo ello a pesar de los aragoneses. Muchísimas gracias. Gracias, señora Vaquero. Señor Guillén, por el Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, señor presidente. Permítanme, señorías,
que le dé la bienvenida a la Cámara al señor Pérez, a quien desde nuestro grupo le deseamos una total y pronta recuperación. Señor presidente, nos ha hecho usted un diagnóstico de la evolución del momento que vive la economía aragonesa, que desde nuestro punto de vista es certero y realista, que ha huido del optimismo desmesurado que podría deducirse de los datos macro que usted mismo nos ha dado y que nos sitúa en un marco mucho más adaptado a lo que los ciudadanos perciben, que se puede resumir en un término que se llama incertidumbre. Incertidumbre derivada del todavía persistente COVID, de la guerra de Ucrania, de la ruptura de la cadena de suministros que tanto afecta a muchas empresas aragonesas o de la subida de los precios de la energía que ha disparado la inflación hasta niveles altamente preocupantes. Con todo y con ello ha dado usted una serie de datos contradichos de una manera torticera por la representante del Partido Popular, porque cuando les decimos que en el año 2021 nuestra economía crece el 5,2% anual, una décima más que España, pues parece que les molesta, pero esos son realmente los datos. O cuando resulta que Aragón va a crecer el 5% y que nosotros somos la comunidad autónoma que más cerca estamos de llegar a la situación económica de la prepandemia, también parece que les moleste porque Andalucía, Madrid, Murcia o Castilla están mucho más lejos que nosotros. Cuando hablamos del paro también les molesta que tengamos el 10% del paro. Hay comunidades del Partido Popular que tienen el 17% y dicen que hacen una gestión alucinante, vamos, pero también les parece mal. Cuando el paro femenino, por ejemplo, se reduce en un 25%, siendo Aragón la tercera comunidad de España que más ha disminuido ese paro femenino, les molesta también. Cuando el paro juvenil, Aragón ocupa también la tercera posición dentro de las comunidades autónomas porque se ha reducido en un 46%, no les gusta tampoco. Cuando la afiliación a la Seguridad Social en abril es de 585.000 afiliados, lo que supone incrementarla el 3,31 respecto a abril del 2021 y que supone que haya 18.000 afiliados más en la Seguridad Social, al Partido Popular tampoco le gusta y le molesta. Pero la realidad es así, les guste más al Partido Popular o les guste menos. Es verdad que estos que usted ha detallado son puntos fuertes de la economía aragonesa, algunos tenemos débiles, evidentemente los han dicho ustedes, la inflación es un punto débil en el que evidentemente el Gobierno de Aragón poco puede hacer, pero desde luego lo que sí tenemos que hacer es todo lo posible para que el Gobierno de España y la Unión Europea haga lo posible y lo imposible por reducir esta inflación, que al final es el impuesto de los pobres, como se dice habitualmente. Pero en cualquier caso, lo fundamental es que los indicadores de este año 2022 sugieren que nuestra actividad económica continúa recuperándose en el arranque de este ejercicio, con cierta tendencia a la aceleración en algunos de sus componentes, y que la confianza empresarial de la que he oído hablar aquí algún interviniente sigue siendo positiva, aunque no esté exenta de preocupación en el futuro. En todo caso, en un ejercicio de prudencia que yo creo que le honra, nos ha detallado las incertidumbres que aquejan a nuestra economía en el futuro próximo y que coinciden con lo que dicen todos los organismos nacionales e internacionales. Por cierto, los organismos nacionales e internacionales lo que dicen es que en época de inflación no bajen ustedes impuestos, porque esto es como echarle gasolina a un incendio. Ahora bien, usted ha dicho también, ha abogado por un pacto de rentas, ya se lo hemos oído en otras veces, pero yo reconozco que la descripción que usted hace pues a los grupos de la oposición, algunos de ellos al menos no les ha gustado. Pero es que la derecha tiene su mantra, y el mantra de la derecha son dos cuestiones para resolver los problemas que tiene la economía. La primera es: bajen ustedes impuestos y reduzcan ustedes gastos innecesarios y superfluos. Por cierto, no les gusta que el Estado recaude, pero es que la recaudación del Estado es para que las comunidades autónomas podamos tener mejor sanidad, mejor educación, mejores servicios sociales, o es para todo lo que nos pide precisamente la oposición, que es que demos ayudas a los sectores más vulnerables y a los sectores que peor lo están pasando con la crisis, con lo cual algo de contradicción tiene también esto. Es verdad que el Partido Popular siempre dice: fíjense ustedes en las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular. A veces han hablado de los milagros económicos, pero no hablen mucho ustedes de milagros económicos, porque ya saben ustedes el resultado de los que eran los que hacían el milagro económico. Por lo tanto, en fin, pero fíjese, presentan un plan al Gobierno de España, lo presenta el señor Feijóo, y fíjense ustedes lo que dice el FMI. Primero, no es conveniente bajar impuestos en tiempos de crisis e inflación, hay que evitar que los estados compitan entre sí para bajar impuestos, verbigracia puede ser aplicable a las comunidades autónomas, o dada la situación actual hay que mantener el gasto social necesario. Gesta, sindicato de técnicos, no es el momento de bajadas generalizadas de impuestos y sobre todo de la reducción del gasto de Estado. Debería prestarse más atención a la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal, así como al control de la eficiencia en el gasto público. O el Banco de España, que dice lo que les he dicho ya, que no es conveniente en momentos de inflación
bajar los impuestos. Por cierto, los que le piden a usted, señor presidente, responsabilidades respecto de lo que dice, a lo que hace y respecto a lo que piensa, son muy curiosos, porque ustedes prometieron en su día bajar los impuestos. ¿Y me sabría decir el señor Campoy cuántos impuestos bajó en Aragón cuando gobernó el Partido Popular? Yo le voy a decir, comprometieron que bajaría el impuesto de sucesiones y no bajaron el impuesto de sucesiones. Pero el señor Rajoy prometió también bajar los impuestos y nos subió más de 30 impuestos, la mayor subida de impuestos de la historia. No, sí, me parece muy bien todo lo que quieran. Y respecto a los gastos superfluos, también es otra cuestión bien manida. Porque, oiga, nos podemos poner todos de acuerdo en que los gastos superfluos los hemos de rebajar. Lo que entienden ustedes por gasto superfluo. Porque, claro, en Castilla, en el gobierno de Castilla y León, Partido Popular y Vox han subido lo que consideran gastos superfluos un 9%. Oiga, en Galicia los gastos superfluos, lo que entienden por gastos superfluos, en el 2015 tenían 8 consejerías, en el 22 11 consejerías. Por favor, señorías, vamos a escuchar. Óiganme, sí, óiganme un poquito más. Señor Guillén, espere un segundo. Vamos a ver, antes se ha escuchado lo que han dicho todos los portavoces. Dejemos escuchar. Óiganme con gastos superfluos, que no he terminado. Y en el Ayuntamiento de Zaragoza, que lo gobierna un tal señor Azcón, presidente del Partido Popular, le cuestan los gastos superfluos en esta ciudad 660.000 euros más de los que les costaba con el anterior gobierno. Y es que, claro, es que entre lo que ustedes dicen, lo que piensan y lo que hacen, pues fíjense ustedes si hay diferencia. En todo caso, señor presidente, le pido un poco, en fin, porque como no me dejan hablar... Señor Guillén, continúen. Pues no, podemos hablar de Andalucía también. Bien, señor presidente. A ver, por favor. Señor presidente, a pesar de esta oposición que tenemos tan dialogante, tan democrática, tan de buenos tonos, tan de buenas formas, a pesar de ello, lo cierto es que como presidente usted tiene que hacerse cargo del estado de ánimo de la gente para que se acerque ese diagnóstico que usted ha hecho a la realidad en la que vivimos y a la realidad que nos espera, que como usted ha dicho está marcada por la incertidumbre. Pero Aragón tiene fortalezas importantísimas porque tenemos un gran capital humano, tenemos la estabilidad que da un gobierno que funciona bien, tenemos el diálogo social y tenemos un clima social que hace que las empresas, como usted ha dicho, vengan y tengan ganas de invertir en Aragón. Aragón es una tierra de oportunidades. Estamos orgullosos de ser aragoneses y de vivir en esta comunidad autónoma, que es uno de los territorios mejores para vivir en España. A eso se tiene que dedicar, para eso tiene todo el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias. Para responder a los grupos parlamentarios, señor presidente, tiene la palabra. Señor presidente. Señor Campoy, ¿en base a qué artículo? Porque no se lo voy a dar. Si es que ya 121, 6 segundos. Pues no se lo doy. Era para ilustrar al portavoz del PSOE que si bajamos que no los necesita impuestos ilustrar, en el tramo autonómico. Para que otra vez lo diga. No tiene la palabra. Ya vale estas prácticas porque todos sabemos cómo se utiliza el reglamento y no le voy a consentir más. ¿De acuerdo? Sí, señora. Vamos a tener más paciencia. Señor presidente, tiene la palabra. Muchas gracias. Señor Sanz, dice usted que viene el momento de acometer cambios estructurales. Sin duda, y si no tratamos de adelantarnos a esos cambios estructurales, se nos llevarán por delante directamente, no digo a nosotros como partidos ni como ideologías, sino al conjunto del país. Yo en la cumbre de Palma les dije a mis colegas autonómicos y al presidente del Gobierno que, en mi opinión, y después de lo que estaba pasando en Ucrania, seguramente había que reorientar los fondos europeos porque la nueva coyuntura cambiaba radicalmente las previsiones del momento en el que fueron pensados, en el que fueron imaginados. No se me hizo mucho caso, pero lo cierto es que esta misma semana el Gobierno ya ha anunciado que hay que reorientar la gestión de los fondos europeos y ese va a ser uno de los cambios estructurales porque precisamente a donde va dirigida esa reorientación es hacia todo lo que tiene que ver con la cuestión energética y espero que al final se acabe reorientando hacia algunas cosas más.
Y viene tiempo también, señor Sanz, de sacrificios. Desde luego, el pacto de rentas que yo propongo no es un pacto de rentas para castigar a las rentas de los trabajadores. Es un pacto de rentas para repartir las cargas de manera justa entre los empresarios y los trabajadores, que es seguramente el único remedio eficaz para atajar la inflación, que al final les acaba causando más daño a los trabajadores que a los empresarios. Seguramente tendremos que hacer algo que nadie se atreve a decir con claridad, pero yo creo que va a ocurrir. Tenemos que acometer restricciones en el uso de la energía. Si realmente Europa quiere ser eficaz en la lucha contra Rusia, si realmente quiere ser eficaz en ayudarle a Ucrania, tendremos que apretarnos el cinturón en los consumos energéticos, tanto a nivel económico como a nivel doméstico. Y, por último, tendremos que hacer algo que yo sé que a usted, en el fondo, lo entenderá perfectamente, pero que seguramente le costará asumirlo en el discurso público. Tendremos que hacer frente a duplicar nuestros gastos de defensa, porque ese va a ser uno de los nuevos requisitos, esa va a ser una de las nuevas exigencias de la Unión Europea que viene. De todas formas, señor Sanz, solo por el entusiasmo con el que usted habla del Gobierno de España, merece la pena que haya un Gobierno de España como el que en este momento tenemos. Señor Guerrero, estoy totalmente de acuerdo con su lupa puesta sobre el medio rural en una comunidad autónoma como la nuestra, que es eminentemente rural. Y en ese sentido, y por dar la de cal, en fin, creo que todo lo que va a ocurrir en Europa, todos los cambios estructurales que va a tener que imprimir a su proyecto histórico en la Unión Europea, nos deparará oportunidades en dos sectores que para nosotros son fundamentales. El sector de la agroalimentación, y para eso será muy importante que saquemos adelante en esta Cámara la ley de la explotación familiar agraria, que es el modelo en el que tenemos que desarrollar nuestro sector primario, nuestro sector agropecuario, y desde luego va a ser una oportunidad para las renovables, que es un sector en el que, si hacemos bien las cosas, tenemos un recorrido absolutamente fascinante. Señor Morón, si se analiza con cierto desapasionamiento lo que ocurre en España y lo que ocurre en Europa, se da uno cuenta de que aquí no hacemos cosas demasiado diferentes a las que hacen el resto de los países europeos, entre otras cosas porque pertenecemos a la Unión Europea, porque compartimos soberanía con los grandes organismos de la Unión Europea y porque las directrices económicas y en general las grandes políticas se orientan desde allí. El debate de la presión fiscal es un debate que no tiene lugar de manera rigurosa, en ningún caso es un mantra que ustedes desde la derecha han acuñado de manera sistemática, a pesar de que los desmienten organismos tan notables como el Fondo Monetario Internacional o como el propio Banco de España. Y en cuanto a la eliminación de gasto superfluo, le emplazo a usted al siguiente ejercicio. Cojamos los presupuestos de esta comunidad, analicemos cuáles son, según su opinión, los gastos superfluos, que seguramente serán algunos más o quizá algunos menos de los que yo pudiera pensar que son superfluos. Y verá usted que al final, y en relación con el presupuesto general de la comunidad, y eso pasaría en Aragón, en Castilla y León, en Galicia o en cualquier otra comunidad, esos gastos superfluos que usted dice, mirándolos realmente y valorándolos, son, si me permite la expresión, el chocolate del loro. Señor Palacín, totalmente de acuerdo con usted en que este cuatripartito, por el que hace 3 años nadie daba un duro, lo que ha generado es estabilidad social, estabilidad política, lo que ha generado es seguridad a los aragoneses y además se ha convertido en un poderoso imán, junto con el diálogo social de trabajadores y empresarios, para la atracción de inversiones, como se está demostrando, sin ir más lejos, en el último mes. Me parece tan apabullante la cifra de noticias del último mes que se explican por sí solas. Y totalmente de acuerdo con usted en lo que a la PAC se refiere. Evidentemente, esos 500 millones de euros que llegan a Aragón al año, bien utilizados,
inyectados realmente en el tejido productivo, en quienes trabajan en la agricultura y en la ganadería, serían un motor formidable de fijación en el medio rural y de generación de riqueza y de empleo en el sector agroalimentario. Buena parte de esos fondos, como consecuencia de los derechos históricos, se distraen hacia otro tipo de finalidades que son cualquier cosa menos productivas. Señor Pérez, aparte de alegrarme sobremanera de verlo por aquí, desde esa especie de hermandad que se establece en quien hemos pasado por percances o circunstancias parecidas a las que usted está atravesando en estos días, aparte de manifestar mi satisfacción y mi alegría, he de decirle que estoy sustancialmente de acuerdo con todo aquello que usted ha planteado. Yo creo que la comunidad está demostrando un potencial de atracción de inversiones y de oportunidades absolutamente envidiable, y que eso es producto de muchas cosas. Es producto de la modificación de los marcos normativos, que siempre son importantes, es producto de la proactividad con la que se trabaja desde el Gobierno en los distintos niveles del mismo, es producto de las inversiones que se van realizando para fortalecer nuestra posición logística, la autovía ferroviaria de la que hablaba ayer la ministra, el reforzamiento del aeropuerto de Zaragoza, que creo que es nuestro siguiente gran objetivo, de la que también hablamos ayer con la ministra, pero seguramente lo más importante de todo es el clima social y político, el marco de estabilidad, de seguridad y de certeza que se ha generado, y en eso desde luego tiene mucho que ver el diálogo social y tiene mucho que ver el clima político que desde el Gobierno y la oposición se vive en esta comunidad nuestra. A los autónomos y a las pymes es indiscutible que las grandes inversiones les acaba beneficiando necesariamente. Ahora bien, algo más y de manera más directa se podría hacer por ellos seguramente, aunque no sé exactamente de qué instrumentos disponemos. No obstante, le cojo el guante y solicitaré comparecer para hablar de ese asunto que tiene que ver con un amplísimo tejido de lo que constituye la economía aragonesa. Señora Vaquero, ustedes me recuerdan muchas veces a la fábula de Esopo, la de la zorra y las uvas. Aquella zorra que trataba de saltar y alcanzar las uvas y como no llegaba decía que estaban verdes y desistía del intento. A usted les desagrada lo mucho y bueno que ocurre en esta comunidad y como son incapaces de reconocerlo, lo mismo que le pasaba a la zorra para alcanzar las uvas, lo que hacen es seguir su camino y dedicarse a descalificar de manera sistemática y reiterada todo lo que hace el Gobierno, a veces confundiéndose porque hasta descalifican lo que junto con el Gobierno hacen los agentes sociales o hace el sector privado. Fíjese, yo hace 2 o 3 plenos que pensaba que me iban a poner de ustedes como espejo, como ejemplo de buen hacer, el milagro andaluz. Y tengo ahí unos datos para hablar del milagro andaluz, pero no hay forma de hablar del milagro andaluz porque ustedes no me lo plantean. Pero me gustaría mucho que en alguna de las preguntas de los viernes, en alguna de las comparecencias, habláramos del milagro andaluz o habláramos de las listas de espera, que le aseguro que yo tengo muchas ganas de hablar de las listas de espera. Y le voy a dar algunos datos respecto a otras cuestiones que usted ha abordado en su intervención. Mire, desde el primer trimestre del año 2009, antes de que hiciera mella en la economía aragonesa la crisis de Lehman Brothers, no había habido tanta población ocupada, según la EPA a la que usted se refería, como lo que hay en este momento. Ha hablado usted en varias ocasiones de algo que es una manera absolutamente burda de engañar a la opinión pública. Dice que hemos sido incapaces de ejecutar la mitad de los fondos europeos que nos fueron asignados. Hemos dicho hasta la saciedad que esos fondos fueron planificados de tal forma por el Gobierno de España que su inversión era prácticamente imposible. A pesar de todo, nos esforzamos, llegamos a un porcentaje bastante elevado de gasto, pero le puedo asegurar que lo que nos ha pasado a nosotros ha pasado hasta en la tierra del milagro y del prodigio andaluz, es decir, ha pasado en todas las comunidades autónomas y nadie ha puesto el grito en el cielo desde la oposición socialista, allí donde ustedes gobiernan, porque normalmente los socialistas somos bastante más responsables en la oposición de lo que son ustedes cuando ocupan esa posición. Otro asunto en el que usted engaña deliberadamente a la opinión pública.
Nosotros dijimos en alguna ocasión, cuando nos reuníamos con los empresarios para animarles a que concibieran proyectos para presentar a los ministerios y obtener fondos de los MRR, dijimos muchas veces que todos los proyectos que habían presentado, que habían acumulado los distintos empresarios de Aragón, alcanzaban a 19.000 millones de inversión y que de realizarse todos ellos se podrían generar 100 y pico mil puestos de trabajo. Decíamos eso y decíamos a continuación que eso evidentemente no iba a ocurrir, que esa era la suma de todos los proyectos, que esa era la suma de todos los puestos de trabajo que planteaban en el plano teórico los empresarios aragoneses. Eso lo dijimos hasta la saciedad y lo seguimos manteniendo. Ustedes eso lo saben perfectamente, pero por su afán compulsivo de mentir y de engañar a la opinión pública lo siguen manteniendo. Pero les pueden preguntar ustedes a los empresarios aragoneses en qué términos decíamos aquello. Y me dice usted que nos atribuimos méritos de los empresarios a la hora de presentar los proyectos que vamos dando a conocer a la opinión pública, que, por cierto, lo hacemos siempre de la mano de los empresarios. No anunciamos inversiones sin estar el empresario delante, lo hacemos con el empresario y es el propio empresario el que lo anuncia. Y, por cierto, que entiendo que a ustedes les moleste dentro de esa asunción del papel de la fábula de Esopo de la zorra y las uvas, porque creen que eso entorpece sus designios electorales cuando en realidad se tenían que alegrar. No hay comunidad autónoma que atraiga tanta inversión como Aragón en este momento, señora Vaquero. ¿Por qué les tiene que saber mal que eso ocurra? Si ustedes, además, cuando están en el Gobierno, ejercen de todo lo contrario. Si el señor Azcón presume de que crea empleo hasta por un hospital privado que ha facilitado construir en la ciudad de Zaragoza y no lo entiende como un servicio público, sino como una generación de empleo, y se pasa la vida con la cantinela del empleo que genera, sean consecuentes, sean coherentes, sean serios, aporten realmente valor a la política aragonesa y, en definitiva, a la comunidad. Y, desde luego, señora Vaquero, reconocerá que entre el Gobierno que nosotros heredamos y este hay muchas diferencias. Una fundamental es que con el Gobierno anterior las empresas se iban, se las ahuyentaba, y con este Gobierno vienen de manera reiterada. Y muchas gracias por su intervención. Gracias. Comparecencia conjunta de la consejera de Sanidad a petición del Grupo Parlamentario Popular al objeto de informar sobre la situación de listas de espera quirúrgicas en nuestra comunidad autónoma, y a petición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos al objeto de informar sobre las medidas llevadas a cabo para reducir el tiempo medio de espera de los aragoneses para ser operado y dejar de encabezar los primeros puestos en las operaciones a nivel nacional. En primer lugar, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular la señora Marín. Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, un placer volver a debatir con usted, aunque me permitirá comenzar mi intervención diciendo que quien debería estar hoy aquí dando la cara, explicando la situación de la sanidad aragonesa, no es usted, sino el señor Lambán. Y no porque usted no pueda hacerlo, que desde luego sabemos que lo va a intentar, sino porque la situación de la sanidad pública aragonesa en nuestra comunidad autónoma es de tal envergadura, arrastra tanto fracaso, que trasciende al ámbito propio del Departamento de Sanidad para afectar ya a todos los aragoneses y, en consecuencia, merecer estos una explicación de su presidente del Gobierno. Pero los grupos que integran el Gobierno vetaron una solicitud del Partido Popular de comparecencia del presidente, una vez más, y ya van demasiadas, demostrando que el señor Lambán, pese a lo que acaba de decir, se niega a dar la cara sobre la preocupante situación de la sanidad aragonesa, porque quiere ocultar su fracaso y eludir su responsabilidad política. Así que le toca a usted. Empecemos. Aragón presenta hoy una situación, tanto en las listas de espera quirúrgicas como diagnósticas, inaceptable. Somos la comunidad autónoma que lideramos ambas situaciones, datos del Ministerio de Sanidad, con 183 y 160 días de demora respectivamente, por no hablar de neurocirugía,
que supera los 500 días. Pero si desglosamos estas listas y nos vamos a especialidades, en quirúrgica, por ejemplo, cirugía vascular ha aumentado de 2019 a 2022 un 79%, cirugía cardíaca un 53%, cirugía general y de digestivo un 93%, cirugía pediátrica un 51%, traumatología un 100%. Vamos a consultas por especialistas. Cardiología un 66%, traumatología un 187%, dermatología 144%, ginecología un 212% y así podríamos seguir, señoría, sucesivamente. En fin, la pregunta es muy sencilla, señora Repollés. ¿Por qué? ¿Por qué Aragón presenta estas listas de espera, esta situación en ambas cuestiones, tanto en quirúrgica como en diagnóstica? Lo digo porque solamente están ustedes anunciando medidas en quirúrgica y no en diagnóstica, pero bueno, eso en fin, después hablaremos de ello. Pero le pregunto ¿por qué? ¿Por qué se está dando esta situación en nuestra comunidad autónoma? Supongo que su respuesta será, como siempre, que la culpa es de la pandemia, olvidando que todas las comunidades autónomas, todas han sufrido también la pandemia y, desde luego, no presentan ni de lejos las cifras que presentamos en Aragón, antes bien al contrario, algunas de ellas incluso han reducido esas listas de espera, o bien la culpa es de la jubilación de los facultativos que hizo el Partido Popular, olvidando también que todas las comunidades autónomas, todas, jubilaron médicos, porque, contraviniendo sus palabras, tengo que recordarle que esas jubilaciones no se hicieron por una cabeza pensante, como definió usted a un miembro del Gobierno de la señora Rudy, sino que se acordó a través de un Real Decreto Ley. Supongo que sabe usted que las comunidades autónomas no dictamos reales decretos leyes, que esa orden afectó a todas las comunidades autónomas, que todas las comunidades autónomas la implementaron. La diferencia es que algunas la recurrieron y otras no. Por ejemplo, ustedes no entiendo el por qué. Y además, también podríamos añadir que ustedes siguieron jubilando médicos hasta 2017, tampoco entiendo el por qué, si tan en contra estaban de esta medida. Pero bueno, eso es otro tema, vayamos al objeto de esta comparecencia. Frente a esta situación, frente al caos, porque se puede definir como caos de las listas de espera en Aragón, ustedes anunciaron a finales del año 2020, concretamente el 3 de diciembre, un plan de abordaje de la lista de espera quirúrgica, reitero, olvidándose totalmente de la diagnóstica. Plan 2020-2022, ya se habían comido un año, en el que se anunciaba una serie de objetivos, entre otros que a finales de 2020 no hubiera pacientes pendientes de intervención en cirugía oncológica con una demora superior a 30 días. Hoy hay 96. Yo reitero la satisfacción que nos da ver aquí al señor Pérez, ahora no está, pero lo hemos visto, pero ojalá, señora consejera, esas 96 personas que están en lista de espera de cirugía oncológica tengan la misma suerte que ha tenido el señor Pérez. También entre esos objetivos constaba que a finales del 2022 hubiera una disminución del 85% de pacientes con demora estructural superior a 180 días. Hoy no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado, y que a finales también de 2022 no se sobrepasará el tiempo de garantía establecido en nuestra comunidad autónoma en ningún proceso. Me temo que hoy se sobrepasan todos. Bueno, y las medidas, grupos de trabajo que no han servido para nada, desarrollo de nuevas instrucciones de gestión en las listas de espera. Otra medida, mejora de los niveles de actividad y rendimiento quirúrgico, tampoco ha servido para nada. Colaboración con centros públicos, entre ellos la MAD, colaboración que no se ha llevado a cabo. En fin, una serie de medidas que a fecha de hoy, desde luego, señora consejera, no se han implementado. Bueno, y en cuanto a la memoria económica de ese plan, para 2020 no había nada, claro, obviamente, como lo anunciaron en diciembre, eso se lo ahorraron. Para 2021 había 13 millones de euros, no sabemos su ejecución, si usted es tan amable, por favor, nos lo explica, y para 2022 13.630.000. Pues bien, a las pruebas me remito. Ese plan ha sido un auténtico fracaso, el mayor fracaso de los mayores fracasos, porque hay muchos, de su departamento y de este Gobierno, porque las listas de espera no solo no han disminuido, sino que han aumentado. Así que ustedes, frente a esta situación, anuncian el 24 de marzo de 2022 un nuevo plan que presentan el 9 de mayo y que es un copia y pega del anterior, cambiando las flechas. Claro, donde antes ponía 2020 ahora pone 2022 y donde antes ponía 2022 ahora pone 2023. Siguiente pregunta. ¿Por qué le tengo que creer ahora?
Porque nos tenemos que creer, no solo nosotros, sino todos los aragoneses, que ese plan, el mismo que prometieron en 2020 y que no cumplieron, ahora sí lo van a cumplir. En cuanto a los objetivos, lo que le digo, copia y pega, salvo que en 2020 se comprometieron a incrementar la oferta de actividad quirúrgica programada un 14% y ahora esa intervención se ha reducido al 5% en 2022 y al 9% en 2023. Pero bueno, el resto es igual, un copia y pega. Pero sí que llama profundamente la atención la memoria económica. Se lo explicaré. En rueda de prensa ustedes presentaron este plan, lo que le digo, y anunciaron una inversión de 30 millones de euros hasta 2023 para paliar la situación de las listas de espera quirúrgica. Era como un anuncio nuevo, algo novedoso, una nueva inversión, algo que el Gobierno implementaba como un esfuerzo para paliar estas listas de espera. Pero era mentira, no la inversión, sino la novedad. No es una inversión de 30 millones de euros a más, sino que en la memoria económica que ya constaba en el anterior plan, era la misma que ustedes anunciaron, salvo con dos diferencias. La primera, que el presupuesto para 2022 disminuye en 756.699 euros, lo he calculado, y la segunda, que en el año 2023 sí que hay una partida superior por 4 millones de euros para el concierto que ustedes dicen que van a hacer con la clínica MAD. Y yo le vuelvo a preguntar, señora consejera, ¿por qué le tengo que creer? ¿Por qué hoy sí y en 2020 no? Porque ese anuncio de concertación con la clínica MAD ya estaba en el anterior plan, en el de 2020. Por eso, señora consejera, me cuesta mucho, sinceramente, creerla. Esto lo podríamos calificar de anuncio, de un anuncio para tapar un fracaso y que espero esta vez no sea un nuevo fracaso. Porque en 2016 la demora en las listas de espera quirúrgicas era de 91 días y tras 7 años de gobierno socialista es de 183. Porque en 2016 la demora en listas de espera para consultas por especialidades en Aragón era de 79 días y tras 7 años de gobierno socialista es de 160. Este es, señorías, señores del Gobierno, su fracaso, su gran fracaso que pagamos todos los aragoneses. Y su mentira, su gran mentira, una mentira de 30 millones de euros con anuncios de concertación con la privada que ya se firmaron en septiembre de 2021, justo antes de despedir a 2.620 trabajadores de la sanidad pública y que lo que refleja es que en vez de aumentar ustedes las plantillas, lo que van a hacer es pagar peonadas. Peonadas que, por cierto, ya están presupuestadas en el capítulo 1, es decir, que no van a poner ustedes ni un euro más. Por cierto, sin negociación con la mesa sindical, porque, como siempre, van ustedes por libres y así les va. Y concluyo preguntándole otra cuestión, bueno, dos. Primero, el sistema de concertación es absolutamente necesario para solucionar el problema de las listas de espera. Nosotros, el Partido Popular, siempre hemos apostado por la colaboración público-privada, no por la privatización, que es muy diferente. Se ha acusado al Partido Popular de querer privatizar la sanidad, incluso de querer construir un hospital privado en Alcañiz, lo cual demuestra una gran ignorancia que comienza por el desconocimiento del documento de cesión, y aquí está el señor alcalde de Alcañiz, que hizo el ayuntamiento de esa ciudad con el Gobierno de Aragón y en cuyo documento consta que el hospital sería íntegramente público. Pero bueno, lo que yo le quería preguntar es, ¿cómo quiere que denominemos ahora lo que usted ha anunciado? ¿Le decimos que están privatizando la sanidad pública? ¿Le decimos que están colaborando con la sanidad privada? ¿O le decimos que su fracaso es de tal envergadura que ustedes están llevando a cabo políticas de concertación, que no privatización, y de colaboración, por las que siempre hemos apostado el Partido Popular para sacar a la sanidad pública aragonesa del colapso en el que el Partido Socialista les ha metido? Segunda pregunta, ¿por qué sus socios de Gobierno están tan callados? Nosotros lo compartimos, señora consejera, se lo reitero. Pero me extraña no haber oído hablar a la señora Díaz o al señor Soros sobre esta cuestión, de verdad. Es que cualquier día les vamos a ver afiliados al Partido Socialista. Y tercero, le he dicho que eran dos, pero me dejaba una, discúlpeme, señora presidenta. Ustedes han anunciado un plan para frenar y reducir las listas de espera quirúrgica.
Pero se han olvidado de las diagnósticas. ¿Qué van a hacer ustedes con las 1.702 personas que hay esperando para ser visitadas por un cardiólogo? ¿Qué van a hacer con las 1.570 que esperan la visita de un cirujano? ¿Con las 1.791 que esperan la visita de un traumatólogo? ¿Con las 4.022 que esperan ser visitadas por un ginecólogo? ¿Con las 1.394 para ser visitadas por un neurólogo? ¿Con las 4.544 que esperan ser visitadas por un oftalmólogo? ¿Las van a atender ustedes? ¿Van a poner alguna medida en marcha o las van a dejar abandonadas, como han hecho hasta ahora? Muchas gracias, presidenta. Gracias, señora Marín. Turno ahora de intervención de un representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Señor Gaspar, cuando quiera, tiene usted la palabra por un tiempo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora consejera. Hoy nuevamente volvemos a hablar de las listas de espera, algo que no es nuevo y que a Ciudadanos nos preocupa. De hecho, esta no es la primera interpelación que mantenemos con usted y mucho me temo que no será la última. Ciudadanos hemos solicitado esta comparecencia después de conocer los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad en relación a las listas de espera, tanto de intervención quirúrgica como de primera consulta de especialista. Y miren, no voy a volver a repetir los datos porque la señora Marín ya los ha dado suficientemente. Pero sí que me quiero detener en los datos relativos a las listas de espera de primera consulta de especialista. La media del tiempo en Aragón es de 160 días, muy superior a la media nacional, que está en 89 días, y en estos momentos hay más de 100.000 aragoneses esperando ser llamados. Y usted y yo sabemos que las listas de espera de primeras consultas son un predictor del comportamiento de la lista de espera quirúrgica en el próximo trimestre. Y los datos que tenemos encima de la mesa no pintan un panorama demasiado optimista. Máxime si tenemos en cuenta los últimos datos sobre listas de espera quirúrgica que ustedes han publicado en el portal de transparencia de fecha marzo de 2022, en el que hay 8.339 pacientes con demoras de más de 6 meses, es decir, 163 pacientes más que en diciembre de 2021, que es la fecha de referencia de los datos publicados por el Ministerio de Sanidad. Pero mire, más allá de los números, hoy deberíamos hablar de Marta, que ha estado año y medio esperando que la operaran del menisco porque le pilló la pandemia y, claro, se retrasó todo, de los dolores que sufría o de cómo no podía salir a caminar con las amigas. O de Joaquín, que después de llevar más de 2 meses para que le llamaran al especialista, ahora tiene que hacerse un escáner. Y mire, resulta que le han programado el escáner para el día 1 de junio y el especialista le había citado el 25 de mayo para analizar las pruebas y determinar el tratamiento a seguir. O de Elisa, que después de ser operada de una osteotomía del calcáneo con reconstrucción del tibial, lleva 2 años esperando para poder tener su revisión anual. Estos y muchos otros son los rostros reales, las consecuencias reales de las largas listas de espera que tenemos en Aragón. Estos y muchos otros pacientes son los que nos recuerdan día a día que en Aragón tenemos un problema serio al que debemos dar respuesta de manera inmediata y, en cambio, en vez de dar soluciones, usted ha decidido instalarse en los mundos de Yupi, esconderse y esperar a ver si con el paso del tiempo pasa el problema, demostrando que ha perdido el pulso de la calle y que se ha encerrado en su torre de marfil, que desde luego está muy alejada de la realidad. Mire, si tuviera que definir la actitud que ustedes hasta la fecha han mantenido con las listas de espera, les diría que han sido poco realistas, poco objetivos, que les ha faltado iniciativa, que les ha faltado gestión, mucha gestión, y que les ha sobrado altanería, ideología y sectarismo. Han sido poco realistas y poco objetivos. Cada vez que desde la oposición le hemos puesto frente a los problemas acuciantes que vive nuestra sanidad, la atención primaria, la gestión de la COVID, el conflicto con el transporte sanitario urgente o, como en este caso, las largas listas de espera que sufrimos en Aragón, usted nos recuerda esa encuesta que dice que la sanidad aragonesa es una de las mejor valoradas y que la percepción de los usuarios es de las mejores de toda España. Y Claro que la percepción que los usuarios tenemos de la atención sanitaria es que recibimos de las mejores, como dice mi compañero, pero gracias a los magníficos profesionales del primero al último, administrativos, celadores, auxiliares, enfermeros, médicos que atienden nuestra sanidad. Ellos son los que ofrecen la mejor atención y no siempre en las mejores condiciones y hacen que los usuarios nos sintamos bien atendidos y les estemos agradecidos. Imagínense cómo sería ya si encima la gestión que ustedes hacen les acompañara.
Pero claro, Aragón pincha, y pincha mucho, tal y como demuestran los datos objetivos, cuando entra en acción la nefasta gestión, por no decir la falta de gestión que desde el Departamento de Sanidad, desde su Gobierno, llevan a cabo. Ahí la gestión de la sanidad aragonesa que ustedes llevan a cabo hacen agua por todos los sitios y llevamos meses encabezando rankings que nos sitúan a la cola de España en cuanto a la gestión sanitaria. Y hablo de los últimos datos conocidos, datos objetivos de fuentes solventes, como es el Ministerio de Sanidad. Listas de espera, gestión de la COVID. Aragón cuenta con una ola más que el resto del país y hemos encabezado los datos de contagio, de hospitalización, de incidencia, ola tras ola. Esto por poner algunos ejemplos. Mire, señora consejera, la sanidad aragonesa está al borde del colapso y su falta de gestión o su nefasta gestión aboca a la sanidad a ir a peor si no son capaces de poner pie en pared ya y de adoptar medidas reales y efectivas que nos permitan revertir esta situación. Y no solo hablo de las listas de espera de cirugía o de primera consulta, hablo también, por ejemplo, de las listas de espera de atención primaria, de las dificultades que siguen teniendo los usuarios para poder ser atendidos por su médico de cabecera. Usted suele salir a esta tribuna y decir que la sanidad aragonesa es magnífica, que está genial y que los grupos de la oposición, pues que somos unos cenizos y unos pesimistas. Y eso es hacerse trampas al solitario, ser poco realista y ajustarse poco a la realidad. Además de una falta de respeto, no a los portavoces de la oposición, porque mire, al final esto es parte del juego político, sino a todos los aragoneses, a esos aragoneses que día a día llaman a su centro de salud y les dan cita a 7, 9 o 12 días vista, a los aragoneses que llevan más de 6 meses e incluso algunos más de un año esperando a que les operen, a aquellos que llevan esperando que les hagan pruebas meses o a aquellos que no consiguen que les vea el especialista ante una dolencia que se agrava día a día. Y los aragoneses, señora consejera, nos merecemos respeto, nos merecemos realismo, porque uno de los primeros pasos para solucionar un problema es reconocerlo. Y de nada sirve pintar un mundo de color de rosa que poco o nada se ajusta a la realidad. Que las listas de espera suponen un problema de la sanidad aragonesa, un problema para los aragoneses, es algo que los datos objetivos nos ponen delante. Y es un problema que no solo debe preocuparle, señora consejera, que debe ocuparle, porque es su obligación dar respuesta y de manera urgente al mismo. Les ha faltado iniciativa y les ha faltado gestión. Yo le pregunto, señora consejera, ¿qué han hecho ustedes hasta la fecha para reducir las listas de espera de la sanidad aragonesa? Pues mire, deje que le cuente. Según los datos reflejados en el portal estadístico del Ministerio de Sanidad, entre los años 2016 y 2020, un Gobierno progresista, socialista y firme defensor de los servicios públicos, es decir, ustedes, han reducido en 13 el número de quirófanos disponibles en los centros públicos de nuestra sanidad, de nuestra comunidad autónoma. En 13, señora consejera, en 13. Así que con estos datos permita que le pregunte, ¿quién es el que está desmantelando la sanidad pública en Aragón, señora Repollés? ¿Qué más han hecho? Reducir en más de 6 millones la cuantía disponible para conciertos sanitarios en el año 22. Una medida que, lejos de permitir reducir la abultada lista de espera, contribuye a engordarla. Una medida que es absolutamente sectaria e ideológica. Todo por contentar a aquellos socios de Gobierno que reniegan y aborrecen de la sanidad privada. Ustedes han preferido contentar a sus socios antes de activar todos los recursos necesarios, tanto públicos como privados, existentes en Aragón y ponerlos al servicio de las necesidades existentes. Craso error, señora consejera. En diciembre de 2020 presentaron un plan de abordaje de las listas de espera 2020-2022 y poco más, porque con la excusa de la pandemia se olvidaron de ejecutarlo y gestionarlo. Hace tiempo, señora consejera, que le digo que son un Gobierno en el que hay mucho anuncio, mucha foto, mucha rueda de prensa y poca ejecución, algo que yo sé que a usted no le gusta. De hecho, hace poco me invitó a que le dijera que habían anunciado que no habían ejecutado. Pues mire, señora consejera, hoy le respondo. El plan de abordaje de las listas de espera 2020-2022. Y los datos son irrefutables. La situación de las listas de espera no solo ha mejorado, sino que ha empeorado, fruto de su falta de gestión y, sobre todo, de la no puesta en marcha del plan anunciado. Y apenas hace un par de meses, en marzo, anuncian que están actualizando el plan y que van a volver a presentarlo tan pronto como se cerrara el capítulo económico. Y, curiosamente, el 9 de mayo, un día después de que saltara la polémica de los datos del Ministerio de Sanidad sobre las listas de espera, ustedes van y anuncian esa actualización. Una actualización que ha consistido en
retrasar la consecución de los objetivos en 1 o 2 años, según el tema, si bien para alcanzar estos objetivos, ya se lo han dicho, mantienen las mismas actuaciones a corto, medio y largo plazo. Y además, eso sí, actualizan los objetivos quirúrgicos fijados por sectores sanitarios. Y mire, nos ha llamado poderosamente la atención, y agradeceré que me lo explique, que los sectores de Calatayud, Huesca, Barbastro, Teruel y Alcañiz, ustedes en los objetivos fijados para el año 2022 y 2023 reducen el número de intervenciones quirúrgicas en relación a los objetivos que ustedes se fijaron para los años 20 y 22. ¿Así van a dar respuesta al acuciante problema que tenemos? Y en relación a las actuaciones, siguen manteniéndose aquellas relativas a la necesidad de analizar la problemática concreta de cada especialidad, a homogeneizar la gestión de la demanda, a analizar las necesidades de recursos, a revisar procedimientos e incluir objetivos, estándares y compromisos en los acuerdos marcos. ¿De verdad? ¿De verdad, 2 años después todavía estamos así? ¿Todavía hay que analizar las necesidades de recursos, tanto humanos como materiales, de cada especialidad? ¿Acaso todavía no las conocen? En fin, como me he quedado sin tiempo, luego continuaré. Gracias, señora Gaspar. Turno ahora para la consejera de Sanidad por un tiempo de 10 minutos. Señora Repollés, cuando quiera, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Buenos días. Comparezco efectivamente para hablar de la lista de espera quirúrgica en el sistema sanitario de Aragón y hablaremos también de ese conjunto de pacientes que llevan esperando más de 6 meses y, por supuesto, de cómo se contabilizan los tiempos medios de demora y por qué Aragón sobresale en la comparación con otras comunidades autónomas. Quiero comenzar explicando que en la lista de espera quirúrgica, qué es lo que es la lista de espera quirúrgica y cómo se gestiona. A fecha de abril de 2022 hay 27.592 personas pendientes de una intervención quirúrgica. Esto incluye aquellas personas a las que se le ha indicado una intervención quirúrgica, bien sea hace 24 horas o hace 1 año, y figuran todas aquellas personas a las que potencialmente se les puede programar una intervención, es decir, quedan fuera todas aquellas intervenciones que se realizan de forma urgente, por urgencia. Lo he dicho alguna vez y lo repito, no es tan relevante el volumen de personas que están registradas en la lista de espera, sino que seamos capaces de darles una respuesta a tiempo. Y ahí radica el problema. Alrededor del 30% efectivamente de los pacientes pendientes de una intervención, unos 8.226 en el mes de abril, superan los 6 meses de espera por razones imputables a la organización. Soy consciente de que no son buenos datos y soy consciente de cuál es la situación. Pero sí que es cierto que en febrero de 2020 teníamos menos de 3.500 pacientes con demora superior a 180 días. Pero desde el inicio de la pandemia, el número de pacientes se disparó hasta rozar en agosto de este año los 11.000 pacientes. El impacto de la COVID-19, efectivamente, en la lista de espera durante estos años ha sido devastador, no para nuestra comunidad autónoma, pero sí para todas ellas. ¿Por qué? Motivos. Porque nos hemos dedicado a la urgencia, efectivamente, a atender pacientes que estaban graves y críticos en las UCIs y en las hospitalizaciones convencionales. Hemos padecido la falta de recursos materiales, como pueden ser quirófanos, tiempo disponible, camas para operar o camas de hospitalización o de cuidados intermedios, pero también a la falta de recursos humanos, ya que en estos momentos de alta incidencia se ha disparado el número de profesionales que han tenido COVID positivo y el número de pacientes que cuando se iba a realizar una intervención quirúrgica esta no se podía realizar porque eran positivos. Gestionar la pandemia no ha sido fácil y hemos dejado de hacer cosas que eran y son importantes. Y efectivamente, conscientes de ello, en otoño de 2020 presentamos el plan de abordaje de la lista de espera quirúrgica. Un plan basado en la gestión de las entradas y las salidas. La lista de espera quirúrgica es siempre la oferta es menor a la demanda. La demanda es ilimitada, la cantidad de intervenciones quirúrgicas que se puede realizar indicadas por los profesionales es ilimitada. Y tenemos que asumir que efectivamente el 100% de estas indicaciones quirúrgicas son correctas, pero la oferta es limitada y depende de las personas, de las estructuras necesarias para realizar las intervenciones quirúrgicas y del tiempo, evidentemente, y de la gestión de ese tiempo. El desarrollo
que el desarrollo de este plan 2020-2021 permitió, aunque usted haya dicho que no tuvo ningún efecto, sí que nos permitió incrementar de forma muy importante la actividad quirúrgica en 2021 en centros propios, pasando de 83.821 intervenciones en 2020 a 101.630 intervenciones quirúrgicas en 2021, más del 21% de incremento, lo que demuestra que las medidas contempladas van en la buena dirección. Efectivamente, el plan 2022-2023 tiene unas medidas muy similares porque efectivamente las medidas tuvieron su efecto. A pesar de que no se alcanzaron los objetivos previstos. Efectivamente, tengo que recordar que cuando anunciamos el plan de abordaje de la lista de espera 2021-2022 nos encontrábamos en el tercer pico epidémico y desde entonces hemos tenido 4 más. Aún así, en datos de pacientes pendientes con más de 6 meses de demora, pasamos de más de 11.000 pacientes en agosto de 2020 a 6.343 en junio de 2021, a pesar de las ondas epidémicas y una vez puesto en marcha el plan. Y en el resto del año nos hemos mantenido en cifras alrededor de 8.000 pacientes. Pero la clave del plan de abordaje de la lista de espera, tanto de la versión de 2020 como de la nueva versión 2022-2023, está en la priorización y en la atención a la gravedad. Nos hemos dedicado a lo importante, lo prioritario, lo grave y lo vital. Hemos asegurado la atención a tiempo en procesos tumorales, cardíacos, torácicos y nos han quedado pacientes pendientes de hace mucho tiempo. Y aquí está una de las razones por que la demora media se dispara. Vaya por delante que el dato de Aragón no es bueno, como he dicho anteriormente, y tenemos margen de mejora. Vaya también por delante que Aragón, salvo unos años del Gobierno del Partido Popular, siempre ha dado datos ciertos, sin apaños ni amaños, no como el apagón informativo que de junio de 2013 a abril de 2014 se produjo y, sorprendentemente, a posteriori aparecieron unos datos muy maquillados y muy mejorados. Pero hay cuestiones que merecen ser explicadas. En primer lugar, los datos entre comunidades autónomas no son comparables porque se empieza a contar en momentos distintos. En Aragón, los pacientes son incluidos en la lista de espera quirúrgica en el momento que se realiza la intervención en la consulta del médico cuando decide que se va a realizar una intervención quirúrgica. Sabemos que este criterio no es homogéneo en el resto del territorio. Hay comunidades autónomas del centro de nuestro país que incluyen a los pacientes cuando son vistos por anestesia. Y, cuestión esta que puede mejorar en más de 3 meses la circunstancia del número de días que aparecen en la lista de espera quirúrgica. Y no solamente es esto, sino que hay otra práctica habitual en la gestión de la lista de espera quirúrgica. Cuando se oferta a un paciente la derivación a otro centro para que se realice su intervención quirúrgica, bien sea un centro público o un centro privado, un porcentaje no desdeñable de pacientes deciden que no se van a realizar esa intervención. En muchas de las comunidades autónomas, en la mayoría de las comunidades autónomas, en ese momento, ese paciente se pone el contador a 0, es decir, empieza de nuevo, se saca de la lista de espera quirúrgica y empieza el contador a 0. En Aragón nunca hemos realizado esa práctica. Cuando nosotros ofertamos a un paciente la derivación a una clínica pública o privada, a otro centro para que sea intervenido quirúrgicamente y el paciente deniega esa posibilidad, nosotros seguimos manteniendo al paciente en la lista de espera en el mismo lugar que ocupaba en el momento anterior. Como ven, lo importante no es salir bien en la foto, sino atender adecuadamente a nuestros pacientes. Hay otra cuestión muy importante, porque hay quien aplica maquillaje generosamente. Y me explico. Llama poderosamente la atención que desde junio de 2020 hasta diciembre de 2021, en el conjunto del Estado español se produjo un incremento importantísimo del número de pacientes que se encontraban en lista de espera en todas las comunidades autónomas. Paradójicamente, y no en Aragón, a la vez disminuía el tiempo de espera en la lista. Y pondré ejemplos concretos. Hay una provincia, de cuyo nombre no me quiero acordar, que de diciembre de 2020 a diciembre de 2021 se ha pasado de 3.423 a 17 personas en la lista de espera quirúrgica. En otra provincia, de 1.879 a 12. Y en otra de la misma comunidad, de 649 a 0. Los milagros no existen. En tercer lugar, por los efectos de calcular la media.
La demora media se obtiene de la división del total de días que los pacientes llevan esperando por el número de pacientes que se encuentran en la lista de espera. Del conjunto de pacientes, una ínfima proporción, el 0,002%, tienen una demora alrededor de 1.800 días y eso inexorablemente destorota cualquier media. Lo cierto es que la demora mediana en Aragón es de 108 días. Es más, el 45% de los pacientes, casi la mitad, se intervienen en 90 días, en 3 meses. La demora media, por tanto, arroja un dato engañoso en la medida en que no transmite la realidad de la gestión de la lista de espera. Hay un porcentaje ínfimo, repito, el 0,002% de pacientes que llevan demasiado tiempo esperando. Unos pacientes a los que hay que retomar, reevaluar, revisar la indicación y en algún caso extremar las medidas necesarias para que estos pacientes no aparezcan con esos tiempos de demora. Seguramente procederá o no procederá la indicación, la intervención o habrá cambiado la indicación. En resumen, la pandemia efectivamente ha impactado negativamente en la gestión de las listas de espera. Las necesidades asistenciales han cambiado, hemos tenido que atender al tratamiento de la enfermedad de COVID. A finales de 2020 elaboramos un plan de abordaje de la lista de espera quirúrgica porque éramos conscientes de este problema y queríamos reiniciar la recuperación del volumen de las intervenciones quirúrgicas, dando respuesta a aquellas patologías tiempo dependientes que son aquellas que más nos preocupan. Y, en tercer lugar, no creemos en planes de choque. En la gestión de la lista de espera se trabaja desde el concepto de entradas y salidas, como he dicho anteriormente, de oferta y de demanda. De ahí que el plan de abordaje contenga propuestas como son incrementar el rendimiento quirúrgico, como no puede ser de otra manera, ampliar la programación en horarios de tardes, fines de semana, alquiler de suelo quirúrgico y todas aquellas fórmulas necesarias para incrementar el número de intervenciones quirúrgicas que podamos hacer con todo el suelo quirúrgico disponible en nuestra comunidad autónoma, sea público o privado, y con todos los profesionales disponibles, y la revisión y valoración de las indicaciones para gestionar el tiempo quirúrgico y el tipo de intervenciones quirúrgicas de mejor forma. En 2018 conseguimos reducir la lista de espera hasta 1.800 pacientes. Sabemos que somos capaces de conseguirlo y sabemos cómo hacerlo. Gracias. Muchas gracias, señora consejera. Turno ahora de réplica para la señora Marín por parte del Grupo Parlamentario Popular por un tiempo de 5 minutos. Señora Marín, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, ¿cuántas personas hay en lista de espera diagnóstica en Aragón? Se lo voy a decir yo, más de 17.000. ¿Cuántas personas hay esperando también en lista de espera para un radiodiagnóstico? Pues mire, también se lo voy a decir yo, 21.150. Sus datos los tengo yo, me los ha enviado usted. Ya sé que pregunto mucho, pero es que para esto pregunto, para estar bien informada. Pero fíjese, si hay un dato que me llama profundamente la atención, y yo entiendo que a usted también, por su profesión y por ser mujer, es que en Aragón hay 2.733 mujeres esperando a una mamografía diagnóstica. Y usted y yo sabemos la importancia y el peso y lo que quiere decir estar esperando para que se nos realice una mamografía diagnóstica. 2.733 mujeres en Aragón. Así que, señora consejera, déjese de grandilocuencias y de frivolidades. Y, por cierto, la acusación que usted acaba de hacer hacia el Partido Popular, espero que tenga usted prueba para demostrarlo, desde luego se las voy a pedir, así ya puede decir más veces que soy una diputada que pido mucho. Y yo le aconsejaría que en vez de abrir el ventilador, se centre usted en su trabajo y en su gestión. ¿Qué faena tiene? ¿Qué faena tiene? Y que deje de hablar de los demás, que se centre en los problemas de la sanidad pública aragonesa, que tenemos muchos, y que también muchos de ellos son gracias a su gestión, por no decir a su falta de gestión. Señora consejera, se lo he dicho en mi primera intervención y se lo reitero ahora. Todas las comunidades autónomas, todas hemos tenido pandemia, todas. Es más, todos los países del mundo han tenido pandemia. Bueno, además eso, nosotros hemos tenido una más, pero bueno, es igual. Pero fíjese, sin embargo, y me voy a los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, las listas de espera, el tiempo de espera en el País Vasco son en la actualidad de 71 días.
Murcia tiene 94, tiene 73 Madrid, tiene 77 Galicia. Y nosotros, Aragón, tenemos 183. Y yo le pregunto por qué. Yo le pregunto por qué. ¿Por qué Madrid tiene 73 y Aragón tiene 183? Simplemente le pregunto por qué. Usted hablaba de una falta de recursos humanos. Vale, de acuerdo, tenemos falta de recursos humanos. Entonces, ¿por qué ustedes en noviembre de 2021 despidieron a 2.620 trabajadores de la sanidad pública aragonesa? Por cierto, unos días antes se habían puesto 30 millones de euros para concertar con la privada, que a mí me parece estupendo, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Por qué despidieron ustedes a 2.620 trabajadores? ¿Y por qué después, en diciembre de 2021, en la séptima ola de coronavirus, los contrataron por días, señorías? ¡Por días! O sea, ya no por meses, no, por días, que también tengo los datos, es que yo pregunto mucho. ¿Contratos basura? Eso no es un contrato basura, eso no llega ni a la categoría de contrato basura. Pediatras por un día, por un día. Pero es que hoy Benasque y Andorra están sin pediatra. Hoy, 19 de mayo de 2022. Y ustedes contrataron 6 pediatras. Y tengo yo el listado. Y algunos por día, señora consejera. Y luego dice, no, claro, es que el problema es que en Aragón no tenemos medios personales. Claro, los despiden. Si es que lo raro es que tengamos algo. Si es que lo raro es que tengamos algo, se lo digo de corazón. Señora consejera, ¿por qué hay 96 pacientes esperando en cirugía oncológica? ¿Por qué? Como las 2.733 mujeres esperando para hacerse una mamografía diagnóstica. Si es que no estamos hablando de una broma, si es que estamos hablando de cosas muy serias. Y le pregunto el por qué, señora consejera, si es que no le pregunto más, si es que simplemente le digo por qué. Y quiero que me lo explique, si es usted tan amable, por supuesto. Bueno, dicho esto, yo le voy a dar unos datos muy brevemente, porque no me da tiempo, que creo que son importantes. Creo que son importantes. Mire, señora consejera, el último plan de empleo que se firmó en esta comunidad autónoma, en Aragón, lo hizo el gobierno de la señora Rudy. ¿Sabe, esos del PP que somos tan malos? Ese plan obviamente ya finalizó. Y 7 años más tarde, 7 años después, ustedes han sido incapaces de negociar con los sindicatos un nuevo plan de empleo. Qué ironía, ¿verdad?, que un gobierno socialista sea incapaz de negociar con los sindicatos. Bueno, pues es que esa es una de las soluciones a las listas de espera, la estabilidad en el empleo, señora Repollés. Y ustedes son, o han sido, incapaces de negociar con los sindicatos. Los socialistas salieron corriendo del Gobierno de Aragón, allá por 2011, y además de dejar 400 millones de facturas sanitarias sin contabilizar en los cajones, nos dejaron una temporalidad del más del 20% en la legislatura 2011-2015. Y hoy ese índice de temporalidad, según datos que yo tengo y que es verdad que no están actualizados porque ustedes no los han actualizado, es del 35%. Supongo que esos datos usted ahora me los corregirá, pero ya le digo que esos datos no están actualizados. Ahora es más del 35%. Ya les digo, no están actualizados los datos porque el Departamento de Sanidad no lo ha hecho, pero bueno, en fin, es igual. En fin, señora consejera, mire, voy a concluir ya porque se me acaba el tiempo y la señora presidenta ya me ha llamado antes la atención y no quiero que lo vuelva a hacer. Yo le agradezco sus explicaciones, desde luego que sí, le agradezco todos los datos que usted nos ha dado. Y no dudo en el empeño que su departamento está poniendo para solucionar este problema. No lo dudo. Lo que pasa es que, claro, si hacemos un plan y no lo implementamos, pues de poco sirve. Y si hacemos un plan y después nos lo copiamos y después decimos que vamos a poner un presupuesto que luego realmente era el presupuesto que teníamos anteriormente, en fin. Yo creo que estamos peor, mucho peor de lo que estábamos en 2015, en 2019 y en 2021. Y creo, de verdad creemos, finalice, por favor, señora Marín, que esta situación merece una explicación. Pero no una explicación de datos y más datos y más datos, sino una explicación sobre su gestión, sobre ese fracaso de esa gestión y sobre la repercusión que ese fracaso y esa gestión hoy está teniendo sobre un número ya indeterminado de aragoneses. Gracias, presidenta. Gracias, señora Marín. Turno de réplica ahora para la representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Señora Gaspar, cuando quiera, su turno de palabra por un tiempo de 5 minutos. Gracias. Señora Marín, es que los demás calculan mal. Entonces, señora consejera, aquí no hay nada mal, salvo los cálculos, ¿no? Mire, cada vez que le hemos pedido que venga a hablar sobre las listas de espera, usted sale a esta tribuna y entona el y tú más, o otros gobiernos lo hicieron peor, y mire, no seré yo quien le diga que no. Pero, hombre, mirar al Pleistoceno y hablar de la muerte de los dinosaurios cuando tenemos un problema y un problema serio sobre las listas de espera en Aragón,
pues ¿qué quiere que le diga? Es una falta de respeto, sobre todo a los aragoneses que hoy nos están escuchando, para ver si van a operarles pronto o no. Mire, señora consejera, le voy a pedir, por favor, que deje de explicarnos cómo se maquillan los datos en otras comunidades, que deje de explicarnos que otros gobiernos lo hacen peor y que se ocupe de lo que pasa en Aragón. ¿Qué va a hacer? Gestione. Pero gestione ya, no espere al 23, que cada día que pasa es un día en el que la situación empeora y se agrava, y las listas de espera y los aragoneses no podemos seguir esperando. Y mire, le voy a hacer una propuesta, ya que usted solo ha dedicado un minuto de toda esa intervención a contar lo que va a hacer. No sé, le voy a hacer una serie de propuestas a ver si alguna le parece interesante y, oye, pues la implementan. Comparto plenamente una frase que recoge el plan de abordaje de las listas de espera y su actualización. La leo literal. Los incrementos en la productividad de recursos materiales requieren incrementos de dotación de profesionales y de otros recursos. Así que, primero, aceleren la actualización de las plantillas de los diferentes centros y trabajen en un nuevo plan de recursos humanos que permita atraer y fidelizar profesionales a Aragón. Revisen también el plan de los recursos materiales y hagan un plan de infraestructuras, que es necesario. En vez de seguir cerrando quirófanos, que su Gobierno socialista ha cerrado 13 quirófanos en la sanidad pública en Aragón en 4 años, abran los quirófanos. En relación a las listas de espera de primera consulta de especialistas, ya se lo he dicho antes, vienen a enmascarar la realidad de las listas de espera quirúrgicas. Es necesario desarrollar un plan de abordaje específico para las listas de espera de primera consulta de especialista, que nos permita reducir esos tiempos de espera. Y sobre la lista de espera de pruebas diagnósticas, esto es otro tapón para la resolución de los problemas, y los tiempos de espera se incrementan día a día. No puede ser que una persona sea citada por un especialista para revisar las pruebas y las pruebas se hagan a posteriori. Mire, sean transparentes, publiquen también los datos de las listas de espera de pruebas diagnósticas y tomen medidas para coordinar adecuadamente las agendas. No podemos perder tiempos que son en estos momentos muy valiosos. Y en relación al plan de abordaje de las listas de espera, pongan de verdad en marcha y de manera generalizada los turnos de tarde y amplíen el número de procesos que pueden ser centralizados, que nos va a ayudar a reducir también las listas de espera. Y en cuanto a las modalidades de contratación de servicios quirúrgicos en los centros privados, aquí ustedes hablan del convenio de la MAZ y el Hospital Militar. Y hablan de la ampliación de presupuestos de conciertos para el segundo semestre del 22 y para el 23. Y aquí hago un inciso. En la memoria económica señalan que en el año 2022 se mantendrá el mismo nivel de concertación que en el 21, cuando en los presupuestos del 22 hay un recorte de 6 millones. Bueno, incrementarán en el 23 un 5%. Y en cuanto al convenio de la MAZ, indican que se retomará en el 23. ¿De verdad, señora consejera, podemos permitirnos el lujo de esperar al 23 para incrementar los conciertos con la situación actual de las listas de espera en Aragón? Y aquí sí que voy a detener en este apartado. Ustedes hablan de puesta en marcha de nuevas modalidades de contratación de servicios quirúrgicos con centros privados. Intuyo que aquí se refieren a esa propuesta que hacen del alquiler de suelo de quirófano. Y yo le voy a preguntar, señora consejera, ¿de verdad con la que está cayendo es más importante contentar a sus socios de Gobierno que dar respuesta a las necesidades urgentes de la población? Mire, ustedes con esta medida son un Gobierno timorato y sectario, que antepone la política, esa que algunos de sus socios defienden de la sanidad privada no y solo la sanidad pública, antes que dar soluciones reales a las necesidades de los aragoneses, de su salud. Y mire, y con esto ya acabo. Este modelo es una forma encubierta de realizar conciertos, que no utiliza todos los recursos que tiene a su disposición la sanidad privada y que desprecia la fuerza laboral de estos centros que ustedes toman única y exclusivamente por una cuestión ideológica. Y permita que le diga, en estos momentos, anteponer la ideología a las necesidades sanitarias que tiene Aragón es un error. Nosotros somos firmes defensores de la colaboración público-privada en su más amplia expresión.
Y hoy, tal y como están las cosas, es obligación de cualquier gobierno sensato que se precie de serlo, activar todos los recursos disponibles, todos, tanto públicos como privados, y ponerlos al servicio del paciente para dar una solución a las altas listas de espera de Aragón y hacerlo ya. Gracias, señora Gaspar. Turno ahora de dúplica para la señora consejera de Sanidad. Señora Repollés, cuando quiera tiene un tiempo de 5 minutos. Presidenta, desconozco si existe alguna norma parlamentaria en la cual dice que aquellos enunciados que no aparezcan, aquellas cuestiones que no aparezcan en el enunciado de la comparecencia deberían de ser tratadas en las comparecencias como tal. Desconozco si existe alguna norma al respecto, pero sí que me parece una falta de respeto pues, para mi persona y, desde luego, para la lista de espera quirúrgica, que creo que se merecen una comparecencia solo para la lista de espera quirúrgica. Una vez dicho esto, voy a contestar a dos cuestiones que reiteradamente se han dicho aquí y dos cuestiones que no tienen que ver con la lista de espera quirúrgica, pero sí que tienen que ver de forma residual, por decirlo de alguna manera. La señora Marín me ha acusado de que no hemos llegado a ningún acuerdo con los sindicatos para hacer un plan de empleo. Tengo que recordarle que toda la mesa sindical, con toda la mesa sindical y ante la gran alegría por parte de los sindicatos debido a las medidas que tomamos nosotros con la mesa sectorial, se estableció el plan de reconocimiento y atracción de los profesionales de nuestra comunidad autónoma, que realizábamos una serie de incrementos retributivos y una serie de medidas facilitadoras para que nuestros profesionales se quedasen en nuestra comunidad autónoma. Y en segundo lugar, le tengo que decir, porque esto lo reitera en muchas ocasiones, que realizamos contratos de un día, de 2 días, de 3 días o de una semana. Como toda la vida en el salud, cuando hay una sustitución, sea de un día, 2 días o de 8 horas, hay que hacer contratos por la sustitución eventual, lo cual no quiere decir que esa misma persona al día siguiente ocupe un contrato de mucho más tiempo de un día o 24 horas o 8 horas que ha sido requerido. Y en ese sentido tendré que recordar también, en tercer lugar, que no existen profesionales en la bolsa de empleo, profesionales médicos y profesionales de enfermería adiestrados para realizar labores de instrumentación en los quirófanos. Y reitero algo que ya se dijo en la rueda de prensa, que no escatimaremos ningún recurso para proceder a la contratación de todos aquellos profesionales que se necesiten y de todas aquellas conciertos o convenios con entidades públicas o privadas para poder llevar a cabo la resolución de la lista de espera y el avance de la lista de espera. Reitero, y creo que soy capaz de decirlo, y el esfuerzo se ha manifestado, ya que, tanto que hablan ustedes de presupuesto, se ha establecido un incremento de 1,3 millones de euros en el presupuesto para conciertos externos en el año 2022 y 4 millones de euros para los conciertos con la MAZ en el año 2023, cuestión que no se puede resolver antes por conversaciones con la MAZ, ya que el mismo problema de falta de profesionales que tiene la sanidad pública para poder abordar todas las listas de espera quirúrgica y otras actividades, lo tiene también la actividad privada. Es un problema endémico, la actividad privada también está muy comprometida en estos momentos y no se pueden comprometer a realizar ninguna acción en ese sentido hasta principios del año que viene. De hecho, ayer mismo tuvimos las conversaciones y así lo vamos a hacer. Las esperas son muy irregulares en nuestra comunidad autónoma. Tengo que decir en este sentido que, por ejemplo, en la provincia de Teruel, el 90% de los pacientes son operados en los primeros 6 meses, el 85% de los pacientes en la provincia de Huesca, y realmente es la provincia de Zaragoza lo que tiene más problemas. Sí que hay unos listados específicos con unas patologías más prevalentes que ustedes conocen, como son las traumatológicas, que es patología de columna, prótesis de rodilla, hernia inguinal, varices y cataratas. Es importante decir esto y decir dónde tenemos los problemas, porque a pesar de tener medidas generales, tendremos que tener medidas específicas para aquellas patologías que tienen más retraso. Y así lo hemos hecho, como no podía ser de otra manera, contando con los profesionales de cada uno de los servicios donde están más comprometidas estas intervenciones quirúrgicas y contando, como no puede ser de otra manera, con los gestores de estos hospitales o áreas sanitarias, que en resumen son principalmente la neurocirugía del sector 3, la cirugía plástica y traumatológica del sector 2 y la traumatología del sector 1. Con todos ellos hemos realizado acciones especiales para poder abordar esta gran lista de espera que tenemos en estos procesos y poder abordarlo de forma que tengamos acciones concretas. Estas acciones
concretas pasan, desde luego, desde la concertación de jornadas de quirófano en centros sanitarios públicos, incluso de otra provincia. Tengo que recordar que tenemos muchos hospitales y usted me ha recordado que algunos de los hospitales la actividad quirúrgica que se les requiere es menor, porque en esos hospitales concretamente no tienen demora, tienen mucho menos demora. Tenemos hospitales en la red pública que nos pueden echar una mano a otros hospitales de nuestra misma red pública donde se pueden realizar esas intervenciones quirúrgicas y, por supuesto, sin escatimar ningún recurso en con las clínicas privadas que ya se han sacado y que estamos a la espera de que estas clínicas privadas nos ofrezcan las posibilidades. Vamos a automatizar procesos, como no puede ser de otra manera, para disminuir la variabilidad y disminuir los tiempos quirúrgicos y, por supuesto, que también vamos a mejorar el rendimiento quirúrgico poniendo en marcha el sistema Guaracu, que ayer se validó, un sistema de gestión de los quirófanos desde los servicios de admisión hasta los servicios de anestesia, hasta los servicios de UCI, que nos permitirá gestionar el tiempo quirúrgico de mejor manera. Tengo que decir que con el plan de abordaje del año 2021-2022 conseguimos incrementar la rentabilidad de los quirófanos en hasta un 65% y los estándares de calidad están en un 70%, no mayor, y esperamos que a lo largo del año 2022 y 2023 podamos llegar a los estándares de calidad del 70% gracias a toda esta serie de actividades que vamos a poner en marcha. Así que no creemos en operaciones de maquillaje, pero sí creemos que firmemente tenemos que ejercer medidas concretas, como así lo vamos a hacer, y los pacientes son los que son, están para ser operados y espero que con estas medidas podamos llegar a abordar esta lista de espera quirúrgica. Gracias. Gracias, señora consejera. Turno ahora del resto de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 5 minutos, comenzando por el señor Sanz de la agrupación parlamentaria Izquierda Unida Aragón. Señor Sanz, tiene la palabra. Consejera, señora Repollés, debatimos hoy sobre una cuestión, las listas de espera, que, señorías, permítanme que Izquierda Unida aborde desde una perspectiva integral, porque es un problema endémico en Aragón, en nuestra sanidad. Podemos entender que la COVID haya afectado, pero ni ha afectado a todos los centros y especialidades por igual, ni a todo el territorio. Por lo tanto, alguna cuestión hay que analizar. Y analizando el plan de choque, pues consideramos que sigue las mismas líneas que el anterior, al final concertación y peonadas, que no aborda los problemas estructurales sobre la falta o no falta de capacidad del sistema. Y cuando hablamos de falta de capacidad del sistema es ir centro por centro, desde la limpieza hasta los celadores, cómo está, qué capacidad tienen. Y eso no se aborda en este plan, señora consejera. Llevamos 7 años con el plan impulso, con acúmulos de tareas. ¿Van o no van a considerar esas plazas como plazas estructurales dentro de la plantilla orgánica? En fin, seguimos con una óptica única y exclusivamente numérica y no abordamos el por qué sucede este retraso, sobre la capacidad de nuestro sistema sanitario, sobre lo que deberemos hablar. Por lo tanto, proponen un incremento del rendimiento quirúrgico hasta un 69 por la mañana, un 61 por la tarde, pero claro, ¿han analizado por qué, por ejemplo, el clínico tiene un 74% de rendimiento? ¿Qué aprendizaje sacamos de todo esto y cómo lo trasladamos al resto, señora consejera? Esas cuestiones son las que necesitábamos ver en ese plan que no vemos. Nos surgen muchas dudas. Compatibilidad. Usted hablaba ahora mismo de la competencia, incluso en el plan así se determina que con el sector privado tiene la pública para la captación de profesionales. Compatibilidad facultativa, señora consejera, ¿cómo afecta al rendimiento de la sanidad pública la compatibilidad? ¿Hay reducciones de jornada para operar en la privada? Pregunto, ¿cómo afecta esto al plazo, al pleno rendimiento, a la plena capacidad de la sanidad pública? Estas cuestiones son las que tendría que abordar también este plan como soluciones. Ustedes señalan, como le decía, que la competencia es un problema, pero no proponen ninguna medida y además la potencian. ¿Qué va a pasar cuando se haga el próximo hospital privado en Zaragoza? ¿Cómo vamos a garantizar, por lo tanto, que los sanitarios de la pública prestan el servicio al mayor rendimiento? Concertación. Pero si es que no sabemos todavía cuántas operaciones se hacen por el programa de demora quirúrgica ni las intervenciones por centros al mes que han sido derivadas. No tenemos constancia de cómo eso afecta o no afecta a garantizar la capacidad del sistema público. No dan esos datos y sin esos datos no se puede hacer un análisis cierto, no se puede saber si somos o no somos deficitarios en capacidades. Con respecto a el incremento del rendimiento del 61% de tardes, hombre, pues al final por peonadas, que nos sale más caro, señora consejera. Volvemos otra vez, ¿cómo vamos a corregir esta tendencia? Al final acabaremos
operando más por esa vía que por la vía ordinaria. Y no puede ser que cuando digamos que cuando se aumentan los recursos usted diga que el incremento de recursos no soluciona el problema a corto plazo y que a largo plazo incrementa la demanda. El problema es estructural, señora consejera, y hay que abordarlo de forma estructural. Y usted decía que había acciones específicas que se habían determinado en esos grupos de deliberación que tienen los especialistas, las especialidades con más demora. Yo le quiero preguntar, porque no entendemos absolutamente para nada la gestión que se han desarrollado, por ejemplo, en 3 de ellas. Oftalmología. Se ofertan contratos temporales, el 25 de mayo salieron, pero sin eventuales interinos en los centros donde hay grandes listas de espera. No van allí, en ningún caso. Es decir, Servet y Lozano Blesa, que son los centros con más lista, en este caso concreto. El segundo, el Lozano Blesa, hace más operaciones que el otro y parece ser que con ese ritmo podrá acabar con la lista de espera, un ritmo cuando menos oportuno. Pero es que el Miguel Servet, con el ritmo de operaciones que tiene, es imposible que llegue a acabar con la lista y, por lo tanto, se cronificará esta situación. ¿Por qué no se ha destinado ninguno de estos profesionales eventuales para mejorar su capacidad? No entendemos estas decisiones de gestión. En cirugía general y digestiva, una de las más altas, que ha triplicado en 2 años, el clínico, la lista más elevada en 2020 y ahora multiplicada por 3. No hay ninguna plaza, ni en 2021 ni en 2022, en contratos de especialidades. ¿Por qué? No entendemos cuál es la decisión por la que no se aborda esta cuestión. En el Servet y en el Polanco sí que lo hicieron y redujeron la lista de espera, pero es que en este caso ni siquiera se han contemplado. No contemplan este año tampoco. En traumatología, pues también tenemos muchísimas dudas. El Servet a la cabeza, a la mitad de la lista de espera, como en el 2020. ¿Y sin refuerzos este año, señora consejera? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a continuar con la misma situación que estábamos? Y le pregunto, que puede ser peor, ¿van a continuar o no van a continuar los contratos del 2021? Bueno, pues son cuestiones que nos preocupan muchísimo. Y sobre todo nos preocupa saber qué incidencia real tiene la concertación. Porque tampoco entendemos, por ejemplo, en traumatología también, la realidad de las operaciones del rollo Villanova, unas oscilaciones entre 50 y 193 operaciones y no sabemos qué papel juega en esto la concertación y también podríamos hablar en ese sentido sobre lo que pasa en el Lozano Blesa. En fin, nos falta organización y capacidad y es obvio, señora consejera, tenemos muchísimos cargos de gestión que a veces parece que no aportan soluciones y que eternizan problemas. Van a triplicar el presupuesto en concertación. La concertación no sabemos si realmente está mejorando o no las capacidades. De todas estas cuestiones son las que nos gustaría poder haber hablado cuando hablábamos del plan de choque, listas de espera, porque lo importante es no reducir la lista de espera de forma puntual, sino garantizar las capacidades para que esta situación no se produzca. Y ustedes no lo están haciendo. Al final estamos llevando a la sanidad pública siempre a un estado crítico de capacidad que no garantiza ni mucho menos poder absorber todas las necesidades que tiene la población. Y así nos va. Gracias, señor Sanz. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Aragonés. Señora Peirá, cuando quiera, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señora Repollés, y agradecerle en primer lugar las explicaciones ofrecidas sobre este tema, un tema que en realidad preocupa a los aragoneses y más después de los últimos datos publicados sobre las listas de espera. La verdad que los datos publicados son preocupantes. No voy a entrar en los datos aportados de otras comunidades autónomas porque, aparte de que ya han sido explicados, creo que esto no nos resuelve el problema. Pero debemos de ser conscientes que 183 días para ser intervenidos y 160 para ser vistos por un especialista son datos alarmantes, que nos deben de preocupar y que nos consta al Partido Aragonés que así es, independientemente, como decía, de los datos de otras comunidades. Y es que, ya lo he repetido en numerosas ocasiones, sin salud es que no hay nada, y una persona que está pendiente de una intervención o de una visita con tanto plazo, no podemos engañarnos, les produce desesperación. Ante tal situación, y como bien nos ha explicado, se han tomado medidas y esperemos que ese plan de choque nos ayude a reducir estas listas de espera. Como todos sabemos, 2020 fue un año terrible para toda la actividad quirúrgica. La COVID hizo que aumentaran los pacientes en lista de espera hasta 11.000. En 2021 tampoco pudo cumplirse el objetivo de esas 95.000 intervenciones, quedándose en 90.000, año en que la COVID seguía causando un colapso brutal en el sistema
sanitario. Sí que desde el Partido Aragonés le diremos que reconocemos el esfuerzo que se ha realizado desde el Departamento al destinar esos 30 millones para solventar este problema, dinero destinado a través de ese plan que pretende impulsar el rendimiento quirúrgico hasta un 69% en horario de mañana y un 61% en horario de tarde. Todos conocemos que esto supone un aumento de horas de trabajo y calidad en los contratos de los profesionales, porque también creo que todos somos conscientes a estas alturas del problema que sufrimos ante la falta de esos profesionales. Estamos de acuerdo en ese fomento de la colaboración público-privada que desde este grupo parlamentario hemos defendido en tantas ocasiones. Nos alegra saber que siempre hemos estado en lo cierto y nos tranquiliza también saber que está previsto firmar ese convenio de colaboración con MAZ para que sus profesionales operen a usuarios de la sanidad pública, porque al final con lo que verdaderamente no se puede jugar es con la salud de los aragoneses, por lo que estamos y estaremos siempre a favor de la búsqueda de soluciones eficaces y que al final solventen los problemas de nuestros aragoneses, que para eso nos han permitido estar aquí. Y para ir finalizando, sí voy a mencionar unas reflexiones de los profesionales expertos en esta materia, porque al final esta humilde diputada no pertenece al sector sanitario, pero sí me gusta informarme y documentarme por esos expertos sanitarios sobre estos temas. Desde mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Aragonés, somos conscientes de la polémica que se ha suscitado con este tema. Pero miren, yo sí quiero trasladar la opinión recogida en un medio de comunicación por estos expertos a los que hacía referencia, concretamente por el Colegio de Médicos de Zaragoza. Ellos hablan de esperanza, algo que necesitamos, y también hablan de propuesta ambiciosa y prometedora. Así como ellos también ven positivo esa colaboración con MAZ y el Hospital Militar para reducir las listas de espera. Por ello, y ya finalizo desde el Grupo Parlamentario Aragonés, sabe, señora Repollés, y se lo he dicho en multitud de ocasiones, en todo lo que sea mejorar la salud de nuestros aragoneses, ahí nos encontrará para trabajar. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Gracias, señora Peirat. Por el Grupo Parlamentario Vox, señor Morón. Gracias, señor presidente. Señora consejera, decía que lo más importante es tratar correctamente a los pacientes y atenderlos en tiempo. Por eso la verdad es que no entendemos por qué se ha escudado en justificar estas cifras con las cifras de recuento de otras comunidades autónomas. Lo lógico, entendemos, es que se afronte la realidad y que explique o explicase por qué hemos llegado a esta situación, por qué se está devaluando la atención quirúrgica en Aragón, cómo se está devaluando. Porque, mire, al final las justificaciones pueden servir para pasar este rato y para pasar este mal trago, como se suele decir, pero al final, al igual que está pasando con atención primaria, todo esto lo que está llevando y lo que nos llevará será el desmantelamiento de la sanidad pública tal como la entendemos hoy en día. Porque al final, el que está esperando mucho tiempo una cirugía, si se lo puede permitir, se va a la sanidad privada y se la hace y se la paga. Y al final, lo que nos quedará será que aquellas personas que no se lo puedan permitir serán los que irán a ese servicio tan devaluado que será la sanidad pública en el futuro. Abordando un poco la situación por la que a través de la que hemos llegado a esta situación, le querríamos preguntar por cuál ha sido el grado de ejecución de los contratos de servicios que estaban encuadrados en ese acuerdo marco para la realización de procedimientos quirúrgicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, al que se ha hecho referencia también, que se firmó en junio del 22, el 22 de junio del 20, y que se adjudicó el 21 de mayo del 21, por un valor estimado de 28,6 millones de euros. Hablando de maquillar cifras, resulta muy revelador que fue a raíz de la publicación de los resultados del último informe del Ministerio de Sanidad sobre la situación de la lista de espera, que recoge los datos hasta el 31 de diciembre del 2021, en concreto a partir del día 3 de mayo, cuando vemos que hay movimientos reactivos en la plataforma de contratación del sector público.
En las últimas 2 semanas, el Gobierno de Aragón ha adjudicado 29 expedientes por un valor aproximado de 2,7 millones para decir que está haciendo algo, supongo. No entendemos por qué se ha llegado a esta situación. ¿Cuánto se ha ejecutado? Antes de estos 2,7 millones de euros, ¿cuánto se ha ejecutado de esos 28 millones que había? ¿Por qué se ha tenido que llegar a que se publique esto en la prensa y avergonzarnos a todos y avergonzar al sistema sanitario público aragonés? Y, evidentemente, mostrar una realidad. ¿Por qué se ha tenido que llegar a esta situación? ¿Por qué no se ha concertado previamente antes de llegar a esta situación? ¿Por qué están tratando así a los pacientes aragoneses? La respuesta es muy clara. La respuesta no es otra que el problema de la lista de espera no ha sido para ustedes una prioridad y su gestión sanitaria ha sido nefasta. Y para completar la reacción de su departamento ante esta situación, ante esta vergüenza en los medios, pues convocar una rueda de prensa para lanzar este plan de abordaje de la lista de espera quirúrgica, que la verdad es que entendemos que debe de ser prácticamente el mismo que ya se lanzó para el periodo 2020-2022. Tampoco lo podemos cotejar del todo porque no lo conocemos, porque tan solo nos podemos referir a lo publicado en nota de prensa y en rueda de prensa. Centrándonos en cualquier caso en estos datos que usted también ha ido adelantándonos, pues bueno, parece que la principal herramienta que se va a utilizar contra las listas de espera va a ser el incrementar la actividad. Es decir, vamos a hacer lo que teníamos que hacer, vamos a hacerlo mejor. Bueno, pues si era tan sencillo, ¿por qué no se ha hecho? No logramos entender por qué se ha llegado a esta situación. Y tampoco sabemos si tenemos presupuesto para afrontar los turnos extras, que supongo que se tendrán que incorporar. Y si habrá profesionales, porque si no hay profesionales, no hay profesionales. Entonces, ¿cómo se van a incrementar esa actividad? Y además en unos porcentajes tan elevados como están adelantando. Vamos avanzando porque si no... Mire, la verdad es que para nuestro grupo, en resumen, este plan que ha adelantado y que se adelantó en rueda de prensa y a través de una nota de prensa, consideramos que tiene una falta de concreción alarmante, como casi todos los que se presentan aquí en estas Cortes. No se concreta cómo incrementar la actividad quirúrgica en los hospitales, no se concreta cómo se mejorará la gestión de las listas de espera, no se concreta cómo serán las nuevas modalidades de contratación de servicios quirúrgicos en centros privados con especialistas del propio Salud, ni se concretan, en definitiva, medidas novedosas que nos hagan creer o al menos tener la esperanza de que esta situación puede cambiar en el futuro. Y ante esta situación ustedes siguen sin asumir ninguna responsabilidad ante la mala gestión de la lista de espera que se ha realizado en estos 2 años. Achacan a la COVID el origen del problema, aunque es evidente que la situación no es la misma en todas las comunidades autónomas. Y lo peor de todo, mucho nos tememos que las medidas propuestas serán escasas para lograr el objetivo de reducir en un 85% los pacientes con demora estructural superior a 180 días respecto a la situación de agosto del 2020, es decir, reducir a 1.500 las demoras de más de 6 meses, que es el objetivo, según tenemos entendido, de este plan. Objetivo que, por cierto, no será evaluado hasta finales de 2023, cuando ya ustedes muy probablemente no estén en el Gobierno. Muchas gracias. Gracias, señor Morán. Por el Grupo Parlamentario de Chunta, señora Las Obras. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Repollés, por las explicaciones dadas en la comparecencia. Y, en primer lugar, voy a hablar de algo que se ha hablado muy poco y creemos que es necesario, que a la hora de valorar esta situación, dirigirnos también a un problema de fondo, porque estamos hablando de cuántos recursos económicos disponemos para poder destinarlos a la sanidad pública aragonesa. Esta cuestión tiene 2 elementos de referencia. Por un lado, en el momento en que se produce el traspaso
traspaso de las competencias sanitarias con menos de 1 millón de euros a Aragón en el 2001 y voy a omitir decir quién gobernaba en aquel momento. Esa transferencia llega claramente infradotada económicamente y en ese momento Chunta Aragonesista vota en contra porque, aun queriendo gestionar la sanidad desde aquí para todas las personas del territorio, considerábamos la cifra claramente insuficiente, asunto que con el paso del tiempo ha quedado demostrado sobradamente. Por otro lado, ya lo hemos repetido varias veces en estas mismas Cortes, en varias ocasiones, que tenemos un informe de la Cámara de Cuentas de Aragón que nos alerta de que necesitamos 628 millones de euros más al año para poder cubrir todos los servicios públicos básicos aragoneses como la educación, la sanidad o los servicios sociales. Es decir, tenemos hipotecadas otras áreas de acción política para poder cubrir la encomienda esencial de la Administración pública. Y la conclusión es evidente. Necesitamos un cambio en el sistema de financiación actual para poder afrontar una sanidad pública digna. Factores como la superficie, la dispersión territorial y el envejecimiento son la clave a la hora de disponer de más recursos económicos, pero lamentablemente estaremos otra legislatura más sin ver solucionado este problema por esta falta de decisión desde el Gobierno de España para afrontar este problema. Y cada día que pasa con el actual modelo, Aragón pierde. Y dejando de un lado la cuestión financiera, también hay que tener en cuenta a la hora de abordar la situación de las listas de espera la pandemia. No es una excusa, la pandemia ha existido y sigue existiendo y ha causado un estrés en el sistema público de salud que era muy difícil evitar, pero algunas de sus secuelas más graves deberían encontrar un mejor remedio a medida que nos acercamos a tiempos de relativa normalidad. Debemos reconocer sin tapujo alguno que las cifras de listas de esperas no son aceptables para una sanidad pública que pretende dar un servicio de calidad y la mejor manera de resolver un problema es afrontarlo, analizar la situación real para poder adoptar las medidas políticas más adecuadas y necesarias. Más de 700.000 personas esperan una intervención quirúrgica a 31 de diciembre del 2021 en todo el Estado español, con una demora de 123 días, la cifra más alta de la historia, que comienza en 2003. Pero el dato más grave es que algo más del 20% de ellos llevaban más de 6 meses aguardando la llamada del hospital. Y estos datos a nivel del Estado español, lógicamente, se reflejan también en Aragón. No los voy a repetir porque ya se han dicho aquí en esta tribuna. La sanidad pública mantiene un elevado prestigio por su capacidad de resolución de las urgencias y la respuesta a los problemas de salud graves como un accidente cardiovascular o un proceso oncológico. Pero resulta incongruente la variabilidad territorial por comunidades autónomas que muestran las listas de espera. Algunas personas, dependiendo de dónde viven, tienen menos opciones terapéuticas que otros por razones organizativas. Comunidades dotadas con los mismos recursos de partida presentan demoras diferentes, lo que refleja desigualdades derivadas, en primer lugar, de los recursos económicos que nos llegan del Estado, que no son suficientes, como he explicado al principio de mi intervención. Estamos ante los peores datos. La ciudadanía reclama soluciones y debemos dar respuesta desde el Gobierno de una manera rápida y eficiente para que todas las personas que están pendientes de una intervención tengan una respuesta adecuada. Hace unos días, desde el Gobierno de Aragón, se presentó el Plan de abordaje de listas de espera quirúrgica 2022-2023 con el objetivo de alcanzar a finales del próximo ejercicio una disminución del 85% de los pacientes con demora estructural superior a 180 días respecto a la situación de agosto del 2020. Medidas recogidas en ese plan que pretenden mejorar los niveles de actividad quirúrgica, incrementando el rendimiento de los quirófanos tanto por la mañana, por la tarde, y colaborar entre los diferentes centros públicos para la utilización compartida de recursos, informatizar el proceso quirúrgico o revisar los procedimientos de gestión de las listas de espera. Se trata de buscar una mayor eficiencia de los recursos disponibles para priorizar las patologías con un mayor impacto de la demora en su evolución. El objetivo final, lógicamente, es aumentar la atención sanitaria prestada en Aragón, reducir la variabilidad y liberar el espacio quirúrgico en el resto de los hospitales para otro tipo de intervenciones. En definitiva, y para finalizar, existe un compromiso apoyado en un plan dotado económicamente para poder hacer frente a la gravedad de la situación. Es una medida imprescindible para avanzar hacia una mejora integral del sistema de salud público gratuito para todas las personas en todos los lugares de Aragón. Gracias, presidente. Gracias.
Señora Las Obras, por el Grupo Parlamentario de Podemos. Señora Prades, como habrán supuesto todos y todas ustedes, pararemos en cuanto terminemos esta comparecencia. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias también, señora consejera. Lo primero que quiero hacer, ya que es la primera ocasión que tengo la oportunidad de debatir con usted en un pleno, es felicitarle a usted y a todo su departamento por la gestión de la pandemia durante estos 2 años que ha durado y que todavía venimos arrastrando, ya que me consta que ha sido intenso. Agradecimiento que quiero hacer extensivo también a todas las trabajadoras y trabajadores de la sanidad pública, a todas las categorías profesionales, sanitarias y no sanitarias, al personal de limpieza, que ha demostrado ser esencial en estos momentos de pandemia, pero también ha demostrado que es necesario para garantizar la calidad de la asistencia sanitaria, a los trabajadores de transporte sanitario y también al personal de gestión y servicios por atender esas miles de llamadas telefónicas cuando era un caos atender el teléfono, reordenar cientos de agendas, de intervenciones y, en definitiva, de listas de espera, que es de lo que estamos hablando y que hoy nos ocupa. Es cierto que la pandemia ha dado lugar a un incremento imprevisto de las listas de espera, pero no todo lo podemos achacar a la COVID y es cierto que los datos son preocupantes. Pero también es cierto que en materia de sanidad tenemos memoria. Veníamos de unas políticas de austeridad, de recortes, privatizaciones, externalizaciones, de un modelo que nos impusieron gracias a la modificación de la reforma del 135 de la Constitución y que aquí en Aragón supo aplicar muy bien la señora Rudy, un recorte del 12% en gasto social, un recorte de 400 millones en políticas sociales, está ahí en el informe de la Cámara de Cuentas, la destrucción de 1.300 empleos en sanidad pública entre 2011 y 2015, la obligación de jubilarse a más de 500 especialistas y que luego nos están costando 50 millones de euros a las aragonesas y aragoneses. Lo que está claro es que no podemos reducir la lista de esperas por la derecha al estilo de la derecha, porque las políticas sanitarias del PP nos salen muy caras a las aragonesas y aragoneses. Hemos de hacerlo con planificación pública, con financiación pública y con profesionales desde la sanidad pública. Desde la anterior legislatura hemos sido muy insistentes con ese tema, con propuestas y planteamientos que en algunas ocasiones, más bien pocas, han sido tenidas en cuenta. Antes de la pandemia, desde Podemos Aragón, ya pusimos encima de la mesa nuestra preocupación por el incremento de listas de espera en algunas especialidades, traumatología u oftalmología, y que era urgente que se gestionase desde la sanidad pública y que la reducción de las listas de espera no debía ser una excusa para poder tramitar acuerdos con las clínicas privadas de nuestra comunidad. La sanidad pública no se vende ni a Quirón ni a Indra. Ya conocemos cómo es el modelo de anteriores gobiernos y sabemos las consecuencias. Y un Gobierno progresista no debe aplicar medidas neoliberales adelgazando lo público. Contamos con suficientes espacios, instrumentos y todavía con profesionales sanitarios de la sanidad pública para poder dar salida a un problema que se ha duplicado cuantiosamente en un momento de crisis. Aragón cuenta con edificios sanitarios con debidos equipamientos donde no se atienden urgencias quirúrgicas y sería una buena opción que se pudieran utilizar estos centros para la reducción de las listas de espera. Sí que es cierto y hay que reconocerlo que nos alegramos que siempre es bienvenido un incremento presupuestario para reducir las listas de espera, como es ese incremento de 30 millones de euros que el Departamento de Sanidad anunció la semana pasada. Pero hace falta gestión, planificación y queremos que se aborde con visión de futuro, como por ejemplo con estudios sobre la asignación de recursos y cargas de trabajo en los distintos centros, con evaluación de esas necesidades estructurales, con las necesidades de la población dependiendo al número y pirámide de edad, al tiempo de demora en la consulta de primer día, estudiando fórmulas para disminuir la lista de espera en determinados procesos o servicios que, con sus propios recursos y con rendimientos aceptables en situaciones puntuales, no son capaces de hacerlas disminuir. Y todo esto, por supuesto, con total transparencia en su gestión y acceso público a los datos reales, a la situación de las listas de espera.
Y respecto a esta cuestión, la transparencia, yo creo que aquí sí que es importante poner un punto positivo para Aragón. Y usted lo ha dicho, aquí se cuenta la lista de espera desde que se hace la inscripción en el registro por parte del especialista. Porque si vamos a la comunidad estrella donde gobierna el Partido Popular, vemos que además de aumentar en un año el 65% en las listas de espera, encima la realidad es que llevan 20 años haciendo trampas en cómo lo contabilizan. En enero entras en la lista de espera, en febrero te salen transitoriamente no programable y no te vuelven a meter hasta junio y en julio te operan. Así que solamente tienen al paciente contabilizado un mes en la lista de espera. Coincidimos en que las listas de espera en Aragón son mejorables, pero creemos que las políticas del PP aquí no nos sirven, que no nos pueden dar lecciones, porque tenemos aquí la experiencia de sus 4 años de gestión anteriormente y los resultados de ese aumento del 65% donde ellos gobiernan. Nosotras siempre defenderemos la reducción de las listas de espera desde lo público, potenciando este servicio que consideramos esencial, porque solo desde lo público podemos salvar esta situación. Muchas gracias. Gracias, señora Prades. El Grupo Parlamentario Socialista. Señora Moratinos. Gracias, presidente. Alto y claro, no se van a escatimar esfuerzos, recursos económicos, recursos personales para conseguir esos objetivos marcados en el plan de abordaje de las listas de espera. El Partido Socialista, el cuatripartito del Gobierno de Aragón, tiene un compromiso claro: apostar por una sanidad pública de calidad y equitativa para todos los ciudadanos. Y además quiere que Aragón continúe siendo la comunidad con mayor satisfacción de los ciudadanos con respecto a la sanidad pública. Y estamos hablando de que tiene una nota de notable, un 7,45, y no lo digo yo, lo dice el informe elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Y dicho esto, gracias, consejera, por la explicación que nos ha dado tanto de la situación de la lista de espera como de su abordaje. Y yo entiendo que el deber de los grupos de la oposición, de la bancada de la derecha, es fiscalizar, es controlar la labor del Gobierno, pero no puedo compartir ni las formas ni el modus operandi que tienen, continuamente haciendo valoraciones catastróficas que se alejan de la realidad y que lo único que pretenden es generar miedo y frustración entre los aragoneses, y con la única intención de generar un rédito político de cara a las próximas elecciones. Y hay que reconocer, y lo ha dicho la consejera, que los datos actuales de la lista de espera quirúrgica en Aragón no son buenos, pero de ahí a plantear que la sanidad aragonesa se encuentra en una situación insostenible, de ineficiencia, de incapacidad, de colapso, de caos, hay un trecho. Y en política y sobre todo en materia sanitaria no todo vale, y los aragoneses son listos. Y el faltar continuamente a la verdad, la demagogia continua del Partido Popular ya no son creíbles. El plan que se va a aplicar durante este año y el próximo es un plan ambicioso, es un plan en el que se van a poner todos los esfuerzos para que se cumpla en su totalidad y sea efectivo. Se dota con 30 millones de euros y tiene como objetivo principal reducir un 85% la demora respecto al pico máximo, y además establece otros objetivos adicionales. A 31 de diciembre de este año, que no haya pacientes pendientes de una intervención oncológica con una demora superior a 30 días y que a 31 de diciembre del 23 no se sobrepase el tiempo de garantía en ningún proceso incluido en el decreto de garantías del Gobierno de Aragón. Y estos objetivos se van a cumplir, como no puede ser de otra manera, contando con la participación de los profesionales a través de los grupos de trabajo y además con la mejora de los niveles de actividad y rendimiento quirúrgico, compartiendo recursos con otros centros públicos como la AMAZ o el Hospital General de la Defensa, y con nuevas modalidades de contratación de servicios quirúrgicos con centros privados. Tenemos una buena hoja de ruta, un buen trazado, y el objetivo del Gobierno es ejecutarlo con la mayor eficiencia y eficacia, porque como he dicho al comienzo, los datos no son buenos, preocupan y ocupan al Gobierno. Y dicho esto, conviene recordar el buen hacer y el buen nivel que se había alcanzado con los gobiernos presididos por Javier Lambán hasta febrero del 2020, momento en el que comienza la pandemia. Entonces había 3.478 pacientes en lista de espera superior a 6 meses, siendo el momento más crítico en agosto del 2020, cuando se llegaron a tener 10.994 pacientes. Y gracias al contrastable incremento de la actividad quirúrgica
en los centros aragoneses, en los últimos meses, en el marzo del 2022, Aragón tenía 2.655 pacientes menos en lista de espera, una cuarta parte menos que en agosto del 2020. Lo dicho, no son datos buenos, pero se va por buen camino. Pero, señorías del PP, la memoria es para todos y para todos. Y ustedes que hablan siempre de reducción del presupuesto sanitario, de desmantelamiento de la sanidad, de aumento desmesurado de la lista de espera en Aragón, les pido que recuerden y que comparen. Del año 2011 al 15, el Gobierno del PP recortó 246 millones en materia sanitaria. Los gobiernos de Javier Lamán han aumentado 642 millones de euros. Del 11 al 15, jubilaciones forzosas, amortizaciones de puestos de trabajo, lo que ha conllevado, por un lado, la falta de profesionales y, por otro lado, a un gran esfuerzo económico para pagar esas indemnizaciones. El Gobierno de Javier Lamán ha desarrollado un calendario estable de OPEs y de traslados, ha implementado el plan de incentivos, ha aumentado plazas. Y en cuanto a listas de espera, la situación también es bastante similar. De junio de 2011 a abril del 2014, Gobierno del Partido Popular, la cifra de pacientes en espera quirúrgica superior a 6 meses llegó a multiplicarse por 15. Entonces no hablaban de incapacidad, ¿verdad? Pero entonces no hubo una pandemia. Esta vez, esta legislatura, ha habido una pandemia importante en el 2020-2021 y seguimos sufriéndola. Lo dicho, consejera, sigan por la línea iniciada antes de la pandemia, cumplan ese plan de abordaje para que la sanidad pública aragonesa continúe siendo también valorada y, desde luego, contará con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señora Moratinos. Señora consejera. Gracias, presidente. Señor Sanz, voy a contestar a primera porque en alguna ocasión se me ha quejado de que no le he contestado y que no quiere que en esta ocasión pase lo mismo. Sí que tenemos unos datos de cuánta actividad quirúrgica sale de la lista de espera quirúrgica debido a conciertos privados o autoconciertos con nuestro propio sistema sanitario. El 5% salen mediante concertación con centros privados, el 85% salen con intervenciones en centros propios y el 10% salen por otros motivos de la lista de espera quirúrgica que no tienen nada que ver ni con concentración de centros privados ni propios. Ni privados ni propios. Tengo que decir que Aragón cuenta con 17 hospitales de la red pública. El primer objetivo de nosotros es utilizar los recursos sanitarios públicos que tenemos en nuestra comunidad autónoma. De hecho, ya se han ensayado acciones, como he comentado con anterioridad, de derivación de pacientes de unos a otros hospitales de nuestra misma red pública para poder abordar esas intervenciones quirúrgicas. No obstante, en aras de no escatimar recursos, tal y como hemos dicho, aunque estos recursos son finitos, tendremos a nuestra disposición todas aquellas acciones necesarias para poder abordar con los recursos que tenemos todas las intervenciones quirúrgicas. Es decir, destinaremos a conciertos con actividades privadas todas aquellas intervenciones quirúrgicas de baja complejidad que ellos nos puedan ofrecer, que pueden realizar. Tengo que recordar que, aunque tengo muchos defectos en muchas lagunas de conocimiento, en muchas facetas, llevo 30 años trabajando en la sanidad pública y en un servicio quirúrgico. Sé perfectamente cómo trabajan los servicios quirúrgicos y la única manera de solucionarlos es poner medidas concretas a cada especialidad concreta, escuchando a los profesionales. Con lo cual, hemos mantenido varias reuniones y entre las medidas diseñadas para sacar adelante la lista de espera de cada una de las especialidades, pues se encuentran medidas concretas y adaptadas para cada uno de los problemas. Hay especialidades como son la traumatología, y en esto creo que contestaré a varios también de los diputados, que son especialmente problemáticas y se derivan de centro a centro. Cuando usted habla de cifras en hospitales concretos, en el Hospital Miguel Servet o en el sector 1 o en el Hospital Clínico, estamos hablando de que nuestro objeto es que sea una lista de espera única y que sea abordada por el sistema sanitario público aragonés en primer término y
que sea abordada por cualquier hospital de la red aragonesa que cumpla garantías, independientemente de dónde proceda la lista de espera. En ese sentido nos estamos moviendo. Yo creo que es una acción que en principio cumple con todos los criterios de seguridad para el paciente y esperamos que con esta acción en breve, sobre todo en los meses de mayo y junio, que son meses en los cuales tradicionalmente se incrementa mucho la actividad quirúrgica, podamos pronto dar datos. Señora Peirat, usted lo ha dicho, lo importante es lo oncológico, lo importante son los pacientes que están en lista de espera y cuya tiempo de permanencia en lista de espera empeora su calidad de vida, empeora el pronóstico de su enfermedad y puede incluso acortar la vida, y en ese sentido hemos sido muy rigurosos en la priorización. Tenemos que decir que el 100% de los tumores de laringe, de endometrio, de colon, de recto y de cervix se han intervenido en el primer mes desde que se han introducido en la lista de espera, y el 70% se intervienen en 30 días. Así que el 93% de todos los tumores se intervienen en menos de 2 meses. Yo creo que es un estándar de calidad que no nos podríamos permitir que fuera de otra manera. Señor Morón, me conmueve su defensa de la sanidad pública. Me consta que es un buen profesional y me consta que, aunque en ocasiones le pueda salir una vena diferente, no puede ocultar su verdadera pasión por el sistema sanitario público. Y en ese sentido le diré que usted me ha hablado de profesionales, me ha hablado de profesionales especialmente quirúrgicos, me ha hablado de un plan de empleo y reiteradamente he comunicado en esta sede parlamentaria que nuestros profesionales médicos, la bolsa está a 0, los profesionales médicos acaban la especialidad, acaban el 24 de mayo. Nosotros ya hemos contactado con todos aquellos residentes que acaban su especialidad de servicios quirúrgicos que sean susceptibles de contratar para poder abordar la lista de espera quirúrgica. Muchos de ellos ya nos han manifestado su deseo de quedarse en nuestra comunidad autónoma y hasta ahí podemos llegar. Cada uno de los profesionales es libre de elegir dónde ejerce su actividad profesional, en su actividad únicamente pública, pública privada o únicamente privada. Pero nosotros no desfalleceremos en aras a que los profesionales que formamos en nuestra comunidad autónoma, especialmente aquellos quirúrgicos, se queden en nuestra comunidad autónoma ofreciendo efectivamente contratos de calidad de al menos 2 años y haciendo estabilizaciones públicas de empleo cada año, tal y como hemos venido haciendo en los últimos años. Señora, las obras, los aumentos de recursos, evidentemente, en la sanidad, yo siempre lo he dicho, yo amo mucho la sanidad pública, pero sé que realmente en todos los recursos que se destinasen a la sanidad pública son pocos. Tenemos una comunidad autónoma que consume muchos recursos, con mucha cronicidad, con muchas personas mayores de edad. Esto hace que el número de personas que tenemos que introducir en la lista de espera es mucho mayor, ya que el alargamiento de la esperanza de vida lleva consigo la aparición de patologías que hacen que se tengan que incrementar las entradas a la lista de espera quirúrgica, pero esta es nuestra comunidad autónoma, esta es nuestra peculiaridad. Los recursos que a nosotros nos cuesta en nuestra comunidad autónoma la sanidad son mucho mayores que otras comunidades autónomas que tienen otro perfil de población, más joven, menos dispersa, con menos cronicidad, pero nosotros no dejaremos de intentar incrementar estos recursos y de destinarlos realmente a lo que es importante, que es la salud de los aragoneses, vivan donde vivan. Evidentemente, la entrada en la lista de espera es ilimitada, como he dicho anteriormente. Cada vez el estado de bienestar hace que nosotros les solicitemos a la sanidad pública, como no puede ser de otra manera, que introduzca nuevas variaciones y nuevas técnicas y nuevas evidencias científicas y nuevos avances tecnológicos, tanto en la actividad diaria de atención a las consultas como en la actividad quirúrgica. Estamos en esa línea, como no puede ser de otra manera, pero eso inherentemente, como es fácil de entender, exige un incremento de los recursos que no siempre tenemos disponibles. No obstante, reitero, como he dicho en varias ocasiones, que no vamos a escatimar recursos, ni materiales, ni humanos, en intentar el abordaje de la lista de espera quirúrgica, con acciones generales y con acciones particulares para cada una de las especialidades que requieren más interés por su volumen o su intensidad de los días que permanece en la lista de espera, y para aquellas especialidades o aquellas patologías que sean susceptibles de poder sacar de la lista de espera con más velocidad si se intervienen fuera con procesos que disminuyan la variabilidad clínica, como pueden ser las cataratas, que creo que también se ha hablado en algún momento, las cataratas que son que tenemos un sistema
sistema de intervención de cataratas que es pionero en Aragón y que se realiza también en otras comunidades autónomas, que nos ha permitido abordar con mucha más intensidad estas intervenciones quirúrgicas que estaban sometidas a muchísima demora, y en aras a también ratificar nuestra voluntad de seguir no escatimando recursos, tenemos que decir que todos aquellos oftalmólogos que acaban en nuestra comunidad autónoma la especialidad se les oferta la posibilidad de seguir trabajando en nuestro sistema sanitario público realizando estas intervenciones de cataratas. Señora Prades, gracias. Es muy importante para nosotros y eso realmente me conmueve y casi me da ganas de llorar. Que ese reconocimiento al esfuerzo no solo de los profesionales que están en primera línea, sino a gran cantidad de personas que se encuentran en la sombra, que se encuentran en esa consejería y fuera de los servicios de que dan la primera cara, personas de admisión, personal administrativo, personal de salud pública, que ha estado trabajando día y noche en aras a controlar la pandemia sin pedir nada a cambio, sin que a lo mejor fueran los receptores de los aplausos que nosotros hacíamos en tiempos de pandemia, que eran recibidos, como puede ser de otra manera, por la gente asistencial. Y, señora Marín, no estoy en una torre de cristal, estoy en un edificio donde estoy rodeada de gente maravillosa que ama la sanidad pública por encima de todo, que es capaz de darlo todo por intentar que la sanidad pública funcione, que es capaz con sus defectos y con sus errores, de intentar gestionar la emergencia sanitaria e intentar gestionar todo aquello que no es emergencia sanitaria para lograr que nuestros aragoneses estén atendidos con toda seguridad, como mejor sabemos. Y el trabajo, no nos puede decir en ningún momento que el trabajo nos ha faltado. Simplemente decir que estamos absolutamente dispuestos a sacar adelante la lista de espera quirúrgica, sabemos cómo tenemos que hacerlo, no escatimaremos recursos en hacerlo como lo tenemos que hacer y trabajaremos sin descanso, como hemos venido haciendo hasta este momento, para sacar todo esto adelante. Muchas gracias. Gracias, consejera. Vamos a realizar un pequeño esfuerzo. A las 4:20, 1 hora y cuarto de parada, 4:20, se reanudará el pleno. Gracias.
Buenas tardes. Retomamos la sesión plenaria con el debate y votación de la proposición no de ley número 366/21 sobre una ley autonómica que regule el Estatuto de la Mujer Rural, presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Para la presentación y defensa de la proposición tiene la palabra la señora García por un tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Venimos a debatir aquí una proposición no de ley que simplemente, y yo creo que es un tema fundamental, intenta paliar de alguna manera las desigualdades que viven las mujeres en el mundo rural. Por una doble cuestión, ser mujer, y por otro lado, por vivir en un medio que muchas veces les es hostil en cuanto al desarrollo de sus potencialidades. La PNL lo que impulsa es ni más ni menos que el mandato constitucional que dice que todas las personas, recogido en el artículo 14, que todas las mujeres, todas las personas somos iguales con independencia del sexo que tengamos y del lugar en donde residamos. Y eso es precisamente de lo que hablamos aquí, de la mujer rural que permanece en el medio rural. Partimos de la base, como he dicho, que hay que promover la igualdad de estas personas, y la forma de promover la igualdad de estas personas es facilitando el empleo de las mismas. ¿Qué tipo de empleo se ha venido desarrollando hasta la fecha en relación con la mujer del mundo rural? Todos conocemos que durante muchos años, y ahora este tema se ha visto paliado, entre otras cosas, por la legislación que al respecto existe en relación con la titularidad compartida, pero durante muchos años muchas mujeres han estado ayudando en las tareas agrarias, en las tareas agrícolas, en las tareas ganaderas, sin que eso le haya dado lugar a ningún tipo de cotización, derecho, subvención, etcétera, etcétera. Esto, como digo, ha sido de alguna manera paliado por la ley de titularidad compartida. Eso es lo que era el trabajo tradicional de la mujer en el medio rural. Sí que es cierto que de un tiempo a esta parte el medio rural, consecuencia en muchos casos también de la pandemia, ha empezado a acoger a familias, a mujeres, a familias enteras y a mujeres con hijos. Estas personas residen en el mundo rural y su trabajo tiene que de alguna forma también ser llevadero, en el sentido de que tiene que existir la posibilidad de conciliación. Conciliar en el mundo rural es igual de difícil muchas veces que en el mundo urbano. No quiere decir que porque se viva en un sitio más pequeño es más fácil conciliar el trabajo, el ocio, la formación con la crianza de una familia. Por tanto, la igualdad empieza con un empleo, con un empleo que tiene que ser digno, con un empleo que tiene que estar reconocido, con un empleo que, como decimos, tiene que consistir en que las mujeres que se dedican a las tareas agrícolas formen parte o tengan esa posibilidad de una titularidad compartida, que también, además, fruto de esa titularidad compartida, participen en los órganos de representación y gestión, cooperativas, etcétera, etcétera, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido. Y, por otro lado, que aquellas mujeres que trabajan en el ámbito rural, pero no en las tareas agrícolas, aquellas mujeres, muchas de ellas emprendedoras. Yo creo que todos conocemos que en zonas poco pobladas, como por ejemplo Teruel, están proliferando estas mujeres emprendedoras que tienen negocios que muchas veces además son autónomas, que negocios, muchos de ellos de transformación, agroindustria, etcétera, etcétera, que manejan las redes sociales y muchas de ellas venden por Internet. Estas personas a las que me acabo de referir son a las que se tienen que dirigir directamente estas políticas de conciliación. Las mujeres que necesitan conciliar su trabajo, que necesitan formarse también y que necesitan también compatibilizar lo que es la familia con el ocio. Es otra de las propuestas que se encuentran dentro de esta proposición no de ley. Como digo, por un lado la titularidad compartida, por otro lado la representatividad en los órganos de representación y gobierno, cooperativas, etcétera, etcétera. Por otro lado, lo que es la conciliación del trabajo de la mujer. Y además, y una de las formas más importantes para conseguir una igualdad plena de la mujer es la prevención de la violencia de género. La violencia de género existe en todos sitios, evidentemente también existe en el medio rural, y el medio rural existe con unas particularidades diferentes que le distinguen a lo mejor de la violencia de género que puede sufrir la mujer en el medio urbano.
El medio rural son sociedades mucho más cerradas, sociedades donde es más difícil a lo mejor salir adelante y sociedades donde muchas veces no tienen a su alcance los medios que se puede tener en una ciudad. Por eso precisamente se trata también de potenciar esa prevención y esa sensibilización hacia la violencia de género. Esta proposición no de ley que presentó este grupo parlamentario y registró en el mes de octubre de 2021 y que se activó en la última Junta de Portavoces, que si no recuerdo mal se celebró el miércoles pasado, al día siguiente esta diputada tuvo constancia de que se había iniciado la consulta previa para la elaboración del proyecto de ley del Estatuto de las Mujeres Rurales de Aragón, cuya fecha es el 12 de mayo y la fecha límite el 26 de 5. Es decir, nosotros cuando activamos esta PNL en la correspondiente Junta de Portavoces no teníamos conocimiento ni se había iniciado la consulta previa, no estaba publicada. Por eso, y una vez hemos tenido conocimiento de esto, sí que querría modificar en cierta forma el petitum que recoge esta proposición no de ley, y allá donde pone promover en un plazo no superior a 6 meses, sustituir ese texto por concluir en el plazo más breve posible, por entender que si han iniciado ya los pasos no tiene ningún sentido solicitar que se promueva una cosa que ya está iniciada, y que en cualquier caso nuestro grupo parlamentario, con independencia de quién dé el impulso, sea el Gobierno o sea un grupo de la oposición, lo que nosotros sí que queremos es que el Estatuto de la Mujer Rural se ponga en marcha, y eso realmente es lo que importa. Por eso precisamente lo cambiamos en esos términos. Repito, sería concluir en el plazo más breve posible las iniciativas legislativas pertinentes que concluyan, etcétera, etcétera. Dicho esto, espero lo que ustedes vengan a decir en este debate, y sobre todo que ustedes tengan a bien aprobar esta iniciativa, que esta iniciativa, como ustedes comprobarán, lo único que pretende es darle forma, darle salida y establecer una serie de principios que tengan en cuenta cuál es la idiosincrasia de la mujer en el mundo rural. Muchas gracias. Gracias, señora García. Si no le importa, traslade a la mesa la redacción de esa enmienda in voce. Y continuamos con la intervención del resto de grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 3 minutos, comenzando por la agrupación parlamentaria Izquierda Unida de Aragón. Señor Sanz, cuando quiera, desde el escaño, tiene usted la palabra. Desde el escaño, señora García. La forma de acabar con la desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito rural y en todos los ámbitos son políticas de igualdad. No solo trabajo, como usted dice, hay que abordar precisamente las políticas de cuidados, el sistema público de cuidados, hay que abordar la organización de los tiempos con políticas de conciliación, y sobre todo hay que hablar de corresponsabilidad en todos los ámbitos. En primer lugar, en el ámbito de la administración y en el ámbito también de la actividad productiva. La centra mucho su iniciativa en el ámbito del desarrollo de lo que sería la ley, o algunos de los aspectos de la ley de titularidad compartida, deficiente en su desarrollo, y hace muchos años que tenemos medidas de este calado y que deberíamos de habernos tomado en serio hace muchos años, como digo, también de forma mucho más contundente. Y nosotros creemos que esta cuestión va mucho más allá, como le decía al principio. Va mucho más allá. Izquierda Unida intentó, es verdad, que de forma errónea, en este caso concreto, al albur de la dinámica y de los tiempos de los debates, plantear que este debate, el debate del Estatuto de la Mujer Rural, se incorporase en el ámbito de la ley que esta mañana hemos tomado en consideración de dinamización del medio rural, porque creemos que es allí precisamente donde cobra sentido y sobre todo donde toda la amplitud de medidas pueden ser desplegadas de forma coherente, ¿no? Ahí trabajaremos en el ámbito de las enmiendas en la medida de nuestras posibilidades para garantizar que así sea, pero en cualquier caso, obviamente, no podemos votar en contra de su iniciativa, pero tal y como están los tiempos de la legislatura, y a pesar de que ya era un anuncio que nos hizo el consejero de Agricultura hace mucho tiempo, consideramos que si se trata del desarrollo normativo de un nuevo texto jurídico en estas Cortes, se va a convertir en un brindis al sol, porque no va a dar tiempo de tramitarlo, y casi yo creo que con total seguridad estaremos de acuerdo sus señorías y el que les habla. Por lo tanto, no contará con el voto en contra de esta formación política, pero como le digo, pues bueno, consideramos que es un brindis al sol, y quizá para acelerar el trámite y el desarrollo de estas medidas lo más efectivo sea trasladarlo al ámbito de la ley de dinamización del medio rural. Sí. Gracias, señor Sanz. Turno al Grupo Parlamentario Aragonés. Señor Guerrero, cuando quiera, desde el escaño tiene usted la palabra.
Sí, muchísimas gracias. Bueno, nosotros, independientemente de que el Gobierno ya se esté tomando en serio y esté realizando acciones al respecto, naturalmente alrededor de todo lo que tiene que ver con la mujer, con el medio rural, independientemente también de que se estén haciendo acciones en cuanto en el marco normativo, en cuanto en el tema presupuestario, en que acciones desde el propio Departamento y desde el propio Gobierno, nosotros no vamos a votar en contra, votaremos a favor, porque creemos firmemente en que implementar, trabajar alrededor de todo lo que tenga que ver en el sentido amplio, sin ninguna focalización más allá alrededor de la mujer en el medio rural, es positivo. Es positivo, siempre tradicionalmente se ha dicho de que cuando hay una mujer en el medio rural también se fija la familia, independientemente ahora de que los tiempos avancen como debe ser. Sí que es verdad que el hecho de que puedan estar mujeres, familias en el medio rural es una noticia muy buena para fijar población, para intentar implementar alrededor de cualquier tipo de aspecto familiar, y nosotros votaremos a favor. Gracias, señor Guerrero. Turno ahora al Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señora Arranz, cuando usted quiera, tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidente. Buenas tardes, señorías. La iniciativa que nos trae hoy Ciudadanos trata de impulsar una nueva ley autonómica donde se regule el Estatuto de la Mujer Rural, que recoja como principios generales la igualdad de trato de hombres y mujeres y la eliminación de cualquier discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo o género, que dicen ustedes, en todas las esferas de la vida y particularmente en lo relativo al lugar donde viven, en este caso el medio rural, así como en el ámbito de las empresas que desarrollan su actividad en el ámbito agrario. Ciudadanos nos traen más leyes autonómicas desde Ciudadanos. Los liberales exigen más regulación. ¿Esto dónde se ha visto? Quieren regular a nivel autonómico derechos fundamentales que ya se recogen claramente y expresamente en la Constitución española. Artículo 14, entre otros, donde se regula claramente la igualdad, sin que quepa ningún tipo de discriminación, como dicen ustedes, por motivos de raza, sexo, lugar de nacimiento o cualquier otra circunstancia. Creo que nos hacen perder el tiempo y confunden a las propias mujeres sacando adelante estas cosas o intentando sacar adelante. Es decir, la mujer del medio rural, del campo, tiene unos problemas muy claros y si hablan ustedes con ellas no distarán mucho de los problemas que le va a decir el hombre del campo. Lo que no sea relacionado con la maternidad, que es algo específico y concreto de la mujer, los problemas que tienen las mujeres son muy similares. Ustedes nos quieren justificar esta ley autonómica con escasa repercusión al bienestar real de ciudadanos y menos de las mujeres, igual que libremente han elegido vivir en los pueblos y continuar con la digna actividad de sus padres, de sus abuelos, como es cultivar, cuidar sus campos, sus animales y proporcionarnos alimentos de calidad. Hay que dignificar el sector primario, por supuesto, favorecer su subsistencia con las mejores condiciones y potenciar el desarrollo del medio rural. Ahí estamos de acuerdo, en cuanto a servicios, comunicaciones, infraestructuras, y en ello poco tiene que ver el sexo de las personas implicadas. ¿De verdad creen que esto es lo que demandan las mujeres? Nosotros creemos que no. Nuevamente, pues intentan, no sé, agradar a ese sector de la progresía, porque, no sé, parece que quieren que les admitan en su club. Proponen también regular presencia equilibrada de mujeres y hombres en los distintos órganos de representación y en la toma de decisiones del ámbito agrario y regular las ayudas y subvenciones donde se priorice la titularidad compartida de las mujeres. Para Vox debemos priorizar a la hora de recibir subvenciones o desempeñar cargos, pues la valía, el mérito, la capacidad de cada persona para desempeñar ese cargo, sea mujer o sea hombre, y a la hora de dar una subvención, pues la viabilidad de ese proyecto, el retorno esperado y el interés del proyecto. Votaremos en contra, como ve. El principio de igualdad ya viene recogido en el artículo 14 y creo que se inmiscuyen en cierto modo, esta iniciativa invade la esfera privada, tanto empresarial como familiar. El mundo rural tiene muchos y grandes problemas, el principal es la despoblación y hoy en día el extraordinario incremento de los costes consecuencia del proceso inflacionario, el gasoil, los piensos, los fitosanitarios y el incumplimiento de la ley de cadena alimentaria, entre otros. Nosotros creo que necesitan menos impuestos, menos burocracia, más inversión en el medio rural, en forma de infraestructuras y telecomunicaciones, como les digo, más inversiones en la mejora y dignificación de los servicios públicos esenciales, todo eso. Y menos palabrería liberal hueca y más dignidad, apoyo y respeto a las mujeres y a los hombres del medio rural. Muchas gracias. Gracias, señora Arranz. Turno ahora del Grupo Parlamentario Junta Aragonesista. Señora Martínez, cuando usted quiera, tiene la palabra. Gracias, presidente. La verdad es que
Señora García, no sé muy bien por dónde empezar, porque circunscribir a la mujer rural solamente a las que se dedica a las tareas agrarias o ganaderas me parece que es conocer muy poco lo que es el medio rural y conocer todavía menos lo que son las mujeres que viven en el medio rural. Con lo cual, yo creo y que para no favorecer discursos como el que hemos oído por parte del Grupo Parlamentario Vox, tendríamos que asegurarnos más de qué es lo que decimos y qué es lo que queremos para las mujeres y para el medio rural, porque unir estas dos palabras per se no quiere decir que después todo vaya a valer. Es que hay veces que creo que utilizamos el paraguas de las mujeres y del mundo rural para tener oportunismo político. Usted lo ha dicho, señora García, el pasado 26 de abril se firmó por parte de la señora consejera la orden de inicio para el anteproyecto de la Ley del Estatuto de la Mujer Rural. Desconozco en qué términos aparecerá o acabará redactado, pero doy por hecho de que será mucho más amplio de lo que ustedes plantean, porque de las 6 medidas que usted ha dicho, 3 que están enfocadas al ámbito laboral, solamente, vuelvo a repetir, ha puesto medidas para las mujeres que se dedican a las actividades agrarias o ganaderas. Y el mundo rural, señora García, le vuelvo a repetir, es mucho más amplio que todo eso. De hecho, yo creo que si miráramos las estadísticas, habrá muchas mujeres que se dediquen al sector servicios que al sector agroganadero. Con lo cual, creo que por justicia, si usted pone solamente una cuestión, pues está discriminando a otro grupo de mujeres. De cualquier forma, es como si quisiéramos comparar esta ley, si la comparáramos con la Ley de Dinamización del Mundo Rural y solamente en esa ley aparecieran cuestiones para el sector agroganadero. Y creo que es una ley que contempla un elenco de acciones mucho más importante y más amplio y que se extiende a todas las opciones o a todos los ámbitos del medio rural. Por mi parte, no hay ningún problema en aceptar la enmienda in voce, señora García, pero a pesar de que usted no desconociera cuando incluyeron en el orden del día esta proposición no de ley, que es de octubre del año 2021, también le digo y le quiero recordar, señora García, que en noviembre del 2021, a través de las propuestas de resolución que presentó su grupo, le apoyamos esa propuesta de resolución, con lo cual usted también podría darse ahora por enterada y decir que o ha puesto en marcha lo que se aprobó gracias al impulso de Ciudadanos. También le digo, señora García, y es lo único con lo que quería caber, que de la misma forma que se incluyen en el orden del día, usted hoy en justicia creo que tendría que haberla sacado del orden del día porque el inicio de la orden ya está firmado y desde luego que se ve claramente la voluntad de este Gobierno de darle el estatus a la mujer rural. Que, por cierto, gracias. No sé, con lo que usted plantea, si sería más el estatus que se aprobó en Euskadi en el año 2015, que es verdad un estatus para la mujer que se dedica a actividades agrarias y ganaderas, o lo que se aprobó en el en el año 2019 en Castilla-La Mancha. Muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Turno ahora del Grupo Parlamentario Podemos Eco Aragón. Señora de Santos, cuando quiera tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Como decíamos esta mañana, no hay solo un mundo rural y tampoco una mujer rural como concepto. Conviene más y mejor hablar de mujeres rurales. Como bien han dicho y explicado científicas, maestras, farmacéuticas, dependientas, médicas, guías, granjeras, bomberas, conductoras, enfermeras, agricultoras, ganaderas, guardias civiles, hosteleras, artesanas, también somos rurales y mujeres. Trabajamos en red o desde la soledad de nuestro puesto de trabajo, no siempre remunerado, ahí la diferencia entre el trabajo y el empleo, que muchas veces recae sobre nosotras, madres, solteras, casadas, viudas, hermanas, hijas, esposas, amigas, sostenedores de la vida
también en lo rural. Migrantes o nativas, y es un espacio común que compartimos, son las que evitan que el éxodo a la ciudad sea mayor. Todas somos además las dinamizadoras de la vida social y cultural y también de la economía, gestoras y gerentes muchas veces sin formación y sin titulación. Todo a base de esfuerzo personal que debe ser reconocido, apoyado y cambiadas estas dinámicas desde lo público. Los cuidados y la belleza se sostienen en manos femeninas también en lo rural. Y como digo, muchas veces nuestros trabajos no son remunerados. Apenas estamos en las áreas de poder o de titularidad, de propiedad. ¿Por qué? Pues precisamente por todo lo que hemos dicho antes. Y esto debe ser cambiado. Hay que profundizar en todo aquello que sea necesario para romper eso que llamamos los techos de cristal a los que nos enfrentamos las mujeres, pero que es que en lo rural son de plomo pesado. Especialmente en el mundo rural, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, pero es evidente que no tenemos las mismas oportunidades. Está legislado, pero hay que desarrollarlo, hay que llevarlo a la realidad. Y que Vox niegue esta realidad es cuanto menos peligroso. Les invito seriamente a la reflexión porque lo merecen. Las mujeres rurales merecen tiempo para vivir, tiempo para ser cuidadas, merecen ser reconocidas. Piensen ustedes en nuestras mayores que han pasado toda la vida trabajando y nunca se les ha reconocido esos trabajos. Necesitamos de servicios públicos del estado de bienestar porque cuando no existen todas esas cargas recaen sobre las mujeres rurales. Necesitamos para desarrollar las vidas personales y laborales condiciones normales de conectividad, de transporte, movilidad, educación, sanidad, lo que ya se está trabajando desde el Gobierno. Pero también allí en el mundo rural se da de manera significativa de acoso sexual o violencia machista por encima de lo que vivimos en la urbe. Y por eso cualquier política que se da desde lo público debe tener un enfoque rural, que no solo agrario, sino rural para todas. Hay, como han dicho bien, marco legislativo suficiente sobre el que apoyar este estatuto que no deja de ser un desarrollo de las políticas que se están ejerciendo pero que deben de blindarse en forma de estatuto. Como ya han dicho, no es algo nuevo. Concluya, por favor. Se empezó su redacción, la orden de inicio, se conocen los trabajos y por eso entendíamos que esta iniciativa podría haber sido retirada del orden del día. No obstante, como es el Gobierno de Aragón, es una clara apuesta desde el principio de la legislatura, la apoyaremos por esa enmienda in moche que ha mejorado lo que viene a ser la propuesta. Muchas gracias. Gracias, señora de Santos. Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Sainz. Gracias, presidente. Hoy nos trae el Grupo Parlamentario Ciudadanos una propuesta sobre la creación del Estatuto de la Mujer Rural. Desde el Partido Popular siempre hemos reivindicado el papel de la mujer rural como clave para el desarrollo social, económico y sostenible de Aragón. Esta semana el Gobierno de Aragón ha abierto consulta pública para el proceso de elaboración de la norma que sustente el Estatuto de la Mujer Rural. Qué casualidad, señora García, activa su propuesta y se abre el proceso de participación. Desde el Grupo Parlamentario Popular, por supuesto, votaremos a favor de esta proposición no de ley, pero también les digo que debe ir acompañada, por supuesto, de presupuesto, que es lo que permitirá implantar y poner en funcionamiento este Estatuto de la Mujer Rural, entre otras muchas cuestiones. En Aragón, el 30% de la población femenina vive en entornos rurales y más del 90% de los municipios podemos considerar que pertenecen al medio rural. La creación de este estatuto puede resultar una herramienta para trabajar por la igualdad de las mujeres en el medio rural, ya que son continuos los retos y los desafíos a los que se siguen afrontando las mujeres en materia de igualdad y el elemento diferenciador que supone desarrollar su vida en el ámbito rural intensifica aún más las diferencias de género.
Esta propuesta de hoy tiene mucho que ver con el tema de la despoblación, más bien todo, porque las mujeres son la base del mantenimiento, conservación y desarrollo de zonas rurales en términos económicos, sociales y culturales. La mujer es fundamental en el medio rural, la mujer es la que tira de la familia y la que consigue el arraigo. Pero todos los que aquí estamos presentes somos conscientes de que acciones reales y concretas para luchar contra la despoblación son muy escasas. El futuro de los pueblos, el futuro de las zonas rurales, está claro que pasa porque las mujeres tengan futuro en el medio rural. Retos como potenciar el emprendimiento, el acceso a la información, promover la diversidad laboral, la dependencia, impulsar planes efectivos de corresponsabilidad para facilitar la conciliación familiar o dotar herramientas, protocolos y campañas para la sensibilización frente a la lacra de la violencia de género son pilares fundamentales para acabar con la desigualdad y las dificultades de la mujer rural. Esperamos que el Estatuto de la Mujer Rural se haga realidad y no se quede en un anuncio más del Gobierno de Aragón. Muchas gracias. Gracias, señora Sáenz. Grupo Parlamentario Socialista, señora Canales. Gracias, presidente. Señora García, me voy a ceñir a lo que es su petición, porque la exposición que ha hecho en tribuna daría para otra intervención. Aprobaremos su proposición no de ley porque estamos de acuerdo. Fíjese si estamos de acuerdo que esta propuesta la presentaron ustedes para tranquilidad suya en octubre del año pasado. Nos pedían que lo hiciéramos antes de 6 meses y antes de 6 meses lo hemos hecho. No ha hecho falta que la trajeran hoy aquí. El pasado 24 de abril se firmó el decreto que daba inicio al proceso. En este momento estamos en proceso de consultas previas y ya se ha constituido el grupo de trabajo. Porque lo que es indiscutible, señorías, es que tras años de diagnóstico sobre el terrible fenómeno de la despoblación, un factor clave unánime para combatirla es la mujer. Apoyar a la mujer, nuestro ámbito laboral, la conciliación, vivienda, el ocio, la cultura, la vida en general en cualquiera de sus aspectos, es incuestionable que es la mejor inversión y la mejor política de lucha contra la despoblación. La despoblación se combate con servicios públicos de calidad, escuelas infantiles, servicios de salud, la lucha contra la violencia de género, el cuidado de las personas dependientes y muchas más. Y lo que es incuestionable también, señorías, es que solo desde los gobiernos progresistas garantizamos precisamente que no se cierre un colegio o una escuela infantil en un pueblo porque solo haya 5 niños, que no se cierren los consultorios médicos, etcétera, etcétera, entre otros muchos recortes que ejecuta el PP cuando gobierna y exige cuando está en la oposición. Y lo hemos comprobado esta mañana por enésima vez en el debate del proyecto de ley de dinamización rural o en el debate que acabamos de escuchar. Señorías, defendamos y apoyamos el trabajo de cientos de alcaldes y concejales que hacen de nuestros pueblos lugares increíbles donde vivir y desarrollar nuestro trabajo. Tener una vivienda, colegio para nuestros hijos, médicos, residencias para nuestros mayores y unas actividades culturales y festivas que son de una calidad reconocida por todos. Sigamos dando pasos y legislemos escuchando a quienes vivimos, quienes sabemos dónde están las teclas para tocar, para vivir mejor. Porque lo que no puede ser es que para abrir una farmacia en Sariñena tengamos la misma legislación que una farmacia que se abre en la Puerta del Sol de Madrid, por ejemplo. Por lo que, resumiendo, señorías, bienvenida a esta ley, como todas las que hemos aprobado siempre desde gobiernos socialistas y progresistas, porque son las que hacen avanzar. Bienvenida a su propuesta, señoría, y todas las que vengan en este sentido. Sigamos trabajando por nuestros pueblos vivos. Gracias. Gracias, señora Canales. Entiendo, pues, que lo que se vota es la iniciativa con el cambio que ha comentado ya la propia diputada que lo presentaba, que era cambiar 6 meses por en el plazo más breve posible. Se vota en una sola. Sí, señora García. Ya no solamente el tiempo, sino que en vez de promover en plazos no superiores a 6 meses, es concluir en el plazo más breve posible. No promover porque ya está iniciado, por eso es el cambio de verbo. Queda recogido, quedaba ya recogido anteriormente. Comienza la votación. Finaliza la votación. 59 presentes, 59 emitidos,
Votos a favor 55, en contra 4, ninguna abstención. Por lo tanto, queda aprobada la iniciativa. Explicación de voto. Izquierda Unida no. Grupo Aragonés. Vox. Chunta. Podemos. Señora Santos. Gracias, presidente. Solo comentar un detalle, y es que como el voto de mi compañera estaba emitido telemáticamente y ha habido un cambio de voto en base a la enmienda in voce, pues se hubiera votado de otra manera, de ser posible, por no medios telemáticos. Gracias. Aclarado. Queda. Ciudadanos. Señora García. Sí, muy brevemente, señor presidente. En primer lugar, dar las gracias a todos los grupos parlamentarios que han apoyado esta iniciativa. En segundo lugar, querría decirle al Grupo Parlamentario de Vox, que no lo ha apoyado, pero vamos, para comentarle que uno de los estatutos de la mujer rural más pioneros que existen ahora mismo es el del Castilla-La Mancha, que es del año 2019, y a fecha actual y hasta hace 10 minutos ustedes no han procedido todavía a derogarlo en la comunidad autónoma que se refiere. Se lo digo para que tomen nota y hablen con sus diputados en esa comunidad, porque parece ser que no están ustedes de acuerdo en este estatuto. Respecto a las manifestaciones de los grupos que apoyan al Gobierno, la verdad es que me queda ojiplática, porque acabo de descubrir ahora mismo que una propuesta de resolución aprobada por el Gobierno se transforma inmediatamente en que lo hacen. Primera noticia, pero tomo nota para las siguientes propuestas de resolución. Y otra de las cosas que también me ha dejado, sigo diciendo el mismo adjetivo, ojiplática, es que si yo presento una proposición no de ley donde doy un plazo de 6 meses en el mes de octubre, resulta que sin debatirla a los 6 meses la cumplen. Tomo nota también, con lo cual voy a tomar nota de todas estas cosas para revisar todo lo que he hecho con plazo para ver si lo están cumpliendo o no lo están cumpliendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Grupo Parlamentario Popular. Grupo Parlamentario Socialista. Muy bien. Pues continuamos con la siguiente iniciativa, debate y votación de la proposición no de ley número 121-22 sobre recuperación de materiales de alto valor estratégico, presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Para su defensa, señora Bernés, tiene la palabra. Buenas tardes, gracias, señor presidente. Nos va a costar dejar atrás la crisis de falta de suministros de semiconductores de la que tantas veces hemos hablado y donde hemos interpelado numerosas veces al consejero y hemos llevado varias propuestas a la comisión en aras a solucionar este tema tan importante y que está afectando de manera tan grave a las industrias aragonesas. Sigue afectando principalmente a los sectores de la automoción y de los electrodomésticos, y el desencadenante, como decimos, fue en su momento la pandemia. En marzo de 2020 todo se paró y además cuando en junio la producción a escala mundial se reactivó, esas fábricas de microchips que estaban en Asia concentradas, pues no dieron abasto. Fue un problema real y algunas de esas fábricas tuvieron que además estar paradas precisamente por la pandemia, y todo ello ha provocado serios problemas de abastecimiento que todavía hoy, en estas fechas, seguimos pues intentando solucionar de la mejor manera. Eso, sumado al aumento por el teletrabajo de la demanda de ordenadores, con crecimientos de cerca del 40%, o las consolas, provocaron un desequilibrio entre oferta y demanda que comenzó a notarse a finales de 2020. Unos meses después persiste esa escasez de los componentes que tiempo después están obligando a parar esas fábricas y causando un efecto dominó en el transporte y en los servicios auxiliares. Lo tenemos muy cerca, señores diputados, cuando vemos el problema de Stellantis, cuando tienen que hacer frente a esos paros en su cadena de producción. Es la industria que emplea semiconductores de menor coste la más castigada. Estas fábricas de microchips son muy pocas en todo el mundo y están concentradas en Asia.
ha habido una demanda brutal, como les digo, y existe el problema de que los coches tienen microchips relativamente baratos y sencillos, que solo tienen funciones como, por ejemplo, puede ser subir y bajar una ventanilla, y la priorización de los fabricantes está hacia los microchips de mayor valor añadido, como la de los ordenadores. Por lo tanto, el tema de los automóviles está al final de la lista, que es lo que a nosotros nos afecta más de lleno, puesto que tenemos una industria auxiliar que nos afecta directamente. En este momento, y como ya nos han advertido desde el CIRCE y los doctores que trabajan allí, tenemos una demanda creciente exponencial y unos recursos del planeta que son los que son. No se puede soportar este crecimiento con los recursos que existen. Si hacemos cuentas, vemos que la población va creciendo con una tasa del 1% anual y que la depredación de los recursos que se necesitan crece más hasta un 3%. Por tanto, vemos que las consecuencias empiezan a ser realmente graves. Todas estas materias primas están subiendo, además, de forma brutal, la demanda sube de forma exponencial y no hay fábricas que sean capaces del abastecimiento ni de recursos para proveerlas. Y tenemos un problema serio que hay que abordar inmediatamente. Sabemos que la solución no es fácil y, como les hemos recordado desde nuestro grupo parlamentario, hay que pasar por desarrollar esa economía circular, además de para evitar depender de terceros, y por eso apostamos por producir en el territorio. Hay que solucionar esa raíz del problema, es decir, asegurar un suministro estable, un suministro limpio de las materias primas. Para evitar depender de terceros hay que apostar por extraer y por producir en el propio territorio. Europa se ha dado cuenta, pero no sabemos si Aragón somos conscientes de ello. Tuvimos una mala noticia cuando desde el Gobierno del señor Lambán no pudimos tener acceso a esa fábrica de baterías y que por circunstancias, vamos a llamar externas, no sabemos si políticas o no, fue esa fábrica fuera. Y por eso lo más importante es atraer plantas que lo que hagan sea reciclar los materiales para precisamente poder tener una solución a lo que nosotros proponemos. Aquí en Aragón necesitamos el hub adecuado, lo tenemos, necesitamos deslocalizar plantas en Asia, localizarlas aquí. En su momento en la Comisión de Industria, el 28 de octubre, con motivo del debate de la moción presentada en su momento a raíz de una interpelación de nuestro grupo, Ciudadanos, relativa a la producción industrial, con especial referencia a la crisis de suministros, aprobó por unanimidad, y les recuerdo por unanimidad, continuar con las medidas realizadas por el Gobierno en economía circular y digo que promuevan la creación de infraestructuras de recuperación de materiales críticos en nuestra comunidad en aras de paliar la escasez de materias primas y garantizar el suministro de microchips. Que yo sepa o que nosotros sepamos, de momento no se ha hecho nada. Por ello, insistimos en mirar al futuro con esta PLL. Lo que proponemos es, como he dicho, apostar por esa economía circular, permitir reutilizar aquellos metales críticos que sean recuperables para la elaboración de nuevos microchips. Necesitamos concluya, por favor. Sí, señor presidente, un segundo, por favor. Necesitamos afrontar este desafío con vistas al futuro, pues en España y tampoco en Europa no existen prácticamente ninguna planta que recuperen dichos materiales. Por eso les pedimos el voto favorable a esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señora Bernés. Turno para el resto de los grupos. Izquierda Unida, señor Sanz. Sí, gracias, presidente. Bueno, Izquierda Unida votará que sí a apoyar la recuperación de este tipo de materiales, pero quiero hacer varias consideraciones al respecto del debate que nos concierne en este punto del orden del día. Señorías, si no introducimos la palabra reducir en la ecuación del consumo, no vamos a aprender nada y al final podremos postergar los problemas, pero los problemas seguirán allí. Y usted lo ha dicho bien claro, ha hablado de depredación y de crecimiento. Y yo creo que esos son los ejes sobre los que hay que reflexionar también. 14 materiales clave, según Alicia Valero, están en riesgo de cuello de botella. No vamos a volver a recuperar la situación tal y como la teníamos antes, porque somos conscientes de que hay una realidad de materiales finitos. Un móvil, 40 minerales diferentes, tierras raras, coltán, silicio, es decir, y hay una realidad de capacidad del planeta.
que no podemos hacer es sobrepasar esa realidad y desde ahí tenemos que reflexionar sobre esa reducción. Segunda cuestión. Si hablamos de economía circular, tenemos que hablar también de reutilización, de reparación y de usos compartidos y, por lo tanto, reflexionar sobre las políticas de movilidad individual, por muy sostenibles que sean, determinadas políticas de impulso energético, si no las hacemos debidamente y en base a las necesidades. Tenemos que hablar también de la obsolescencia programada que tienen absolutamente todos los componentes industriales que compramos hoy. De todas estas cuestiones hay que hablar también. Y por último, si hablamos de recuperar y reciclar, de acuerdo, pero es que ahora mismo solo el 15% de nuestros electrodomésticos, una quinta parte de nuestros electrodomésticos y de los materiales en cuestión se reciclan y no precisamente los materiales más escasos. Por último, si el concurso del Gobierno de Aragón es imprescindible en esta materia y teniendo en cuenta que evidentemente el futuro pasa también por abordar estas políticas y otras relacionadas con consumir de otra manera y con producir de otra manera, tenemos que jugar un concurso también y un papel en el ámbito del desarrollo de este modelo nuevo productivo y por lo tanto también de este sector, y ahí tenemos que concursar públicamente y tenemos que trabajar públicamente para obtener los retornos de los esfuerzos realizados en todas las materias, también en materia económica. Y vuelvo a decir que esta mañana hablábamos de oportunidades perdidas o oportunidades, independientemente del contexto de incertidumbre que vivimos, que nos arroja esta situación. Bien, el concurso de lo público y la participación de lo público es fundamental en esto. Por eso considero que estas reflexiones son importantes de cara, pues a adelantar un debate que desde luego vamos a seguir teniendo. Gracias, señor Sanz. El Grupo Aragonés, señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias. Bueno, ya hemos debatido en algún tipo de iniciativa semiparecida alrededor de semiconductores, de chips, alrededor, como todo el mundo sabe, esas tres grandes fábricas a nivel mundial que principalmente se encuentran en Estados Unidos, una de las más obsoletas, la segunda en Corea del Sur y la tercera en Taiwán, que es la más moderna y la que de alguna manera también hace de espejo a aquellos proyectos que la propia Unión Europea quiere intentar hacer propios en Europa dentro de esa alianza industrial alrededor de lo que son procesadores y semiconductores, que como todo el mundo sabe se reunió hace menos de un año, en julio del año 2021, en donde el ecosistema empresarial, industrial, universitario, científico, se reunieron para ver cuáles eran esas carencias que tenía Europa alrededor de todo lo que son los chips y los semiconductores. De ahí sale una serie de conclusiones para intentar abordar esa reindustrialización en Europa, especialmente en el tema de semiconductores, de chips, que son tan importantes no solo para la industria del automóvil, sino para muchos más sectores. Al respecto, decir que, bueno, en cuanto al tema de materiales raros, entra más ligado a lo que es ya la economía circular. Sabe que en Aragón tenemos una estrategia de la economía de Aragón circular. En apenas un año se han destinado más de 15 millones de euros en diferentes convocatorias para intentar abordar este tipo de acciones, y luego también pues dentro de la iniciativa nos queda claro si lo que pide es que lo aborde, que sea el Gobierno de Aragón el que trabaje alrededor de intervenir en lo que son chips y semiconductores o de acondicionar zonas industriales capacitadas para intentar trabajar alrededor de lo mismo. Nosotros, independientemente de eso, coincidimos en el fondo de la iniciativa, pero tenemos que votar que no. Gracias, señor Guerrero. Grupo Parlamentario de Vox, señor Arranz. Gracias, señor presidente. Desde Vox, desde hace más de un año, tanto desde el Congreso como desde estas Cortes en las comisiones de Industria y Economía, venimos advirtiendo sobre la presión a la que está sometida tanto la industria española como también la europea por la escasez de materias primas y el aumento posterior de los precios. Esto se debe al incremento también de los costes energéticos, el incremento de la inflación, todo pues va muy relacionado. En esta iniciativa se plantea la necesidad de creación de infraestructuras de recuperación de materiales críticos de nuestra comunidad autónoma, en aras a fomentar esa economía circular, paliar la escasez de materias primas y garantizar el suministro de microchips.
En relación a esto último, el tema de los microchips, desde Vox, queremos decirle que el problema ya venía desde antes de la pandemia y que se ha amplificado ahora por el exceso de demanda, por supuesto. El problema real es que el sector de los microchips es un sector rígido, donde existen muchas empresas diseñando y muy pocas fabricando, puesto que montar una nueva fábrica requiere una inversión de 10.000 a 12.000 millones por una planta tamaño medio y a lo mejor unos 3 años para montarla. Por ello, los 11.000 millones del PERTE que anuncia el Gobierno central pues nos parecen muy justitos, y es más un anuncio efectista que efectivo, ¿no?, en la línea de lo acostumbrado por los socialistas. Les quiero recordar que Europa, y especialmente los liberales europeos, aplaudieron a rabiar el fenómeno de la globalización, que suponía la deslocalización de este tipo de fábricas hacia Taiwán, Corea, China. Como ejemplo, la fábrica de microchip inaugurada en 1987 en Madrid, en Tres Cantos concretamente, que era puntera a nivel mundial y se cerró en 2001. En Vox es conocido que apostamos por la soberanía tanto energética como industrial, tanto para España como para Europa, porque es necesario recuperar nuestra competitividad. Por ello, apostamos por la economía circular, por 2 razones: mantener el medio rural y mantener el funcionamiento de las empresas y los puestos de trabajo que ello implica. Quiero concluir diciendo que hablan en su iniciativa del sector del automóvil, el cual es clave para Aragón, como sabemos todos. Pues bien, a nadie se le escapa que en todo el planteamiento de cambio de modelo hacia la electrificación, que a todos los partidos políticos les pareció muy bien, menos a Vox en cuanto a sus ritmos planteados, pasa por el desarrollo de baterías. Estas baterías, como saben, necesitan litio, que es el material más antiecológico que existe, cobalto, níquel. Todos son materias primas que han multiplicado exponencialmente los precios en origen y todo indica que se mantendrán al alza. Nosotros apostamos por la economía circular, lo cual en el caso de las baterías hoy por hoy está en entredicho por la complejidad y el elevado coste del reciclaje, lo que puede limitar su volumen de producción y su aplicación en la industria del automóvil. Vamos a apoyar su iniciativa como concepto. Nos gusta el espíritu, aunque nos presenta serias dudas que según en qué materias primas esenciales se trate su aplicación. Muchas gracias. Gracias, señora Arranz. Por Chunta, señor Palacín. Gracias, presidente. Hay unas consecuencias que ahora estamos padeciendo de un determinado tipo de modelo económico donde se apostó durante décadas por la deslocalización. Grandes empresas de distintos lugares fueron trasladando su producción a otros países con menos salarios, con menores condicionantes ambientales, con menores condicionantes sociales, aprovechando situaciones de pobreza para incrementar sus beneficios, dejando en los lugares de origen graves problemas de desempleo. Ahora ya hemos tenido ocasión de hablarlo esta misma mañana, además de apoyar medidas para que la globalización también lo sea para los derechos de todos los trabajadores en todo el mundo, es necesario impulsar políticas activas de relocalización industrial en Aragón, producir aquí con nuestra gente. En lo que se refiere a la cuestión de la falta de microchips, es sin duda un problema a resolver desde el ámbito europeo. Es necesario que la propia Unión Europea apoye la creación de ese nuevo ámbito de producción, porque los costes económicos, como ya se ha dicho, como ya salió en el debate, son enormes para poder fabricar esos semiconductores aquí. Ahora dependemos de Asia, dependemos de Estados Unidos y se han provocado afecciones significativas en empresas aragonesas de automoción y electrodomésticos, entre otras. Pero es esta nueva Europa que queremos más sostenible y solidaria la que también debe virar su línea hacia esa política de reindustrialización, hacia la investigación, hacia la innovación, para poder garantizar el mejor futuro, el futuro más sostenible. Si hablamos de la recuperación de materiales críticos, Aragón cuenta ya con un importante sistema de innovación, con centros formativos, con centros que son generadores de conocimiento, que son desarrolladores de tecnología, y este Gobierno, como todos saben, cuenta desde el año 2020 con la denominada Estrategia Aragón Circular, que contiene múltiples acciones de apoyo a esa economía circular, que tiene que ser un motor económico para los próximos años en este territorio. Estas acciones que se van a desarrollar tienen que ir consolidándose.
Está claro que el Gobierno de Aragón está apostando por esta estrategia, como decía. Por lo tanto, como ya es algo que desde el Gobierno se está apoyando y se está trabajando, votaremos en contra de la iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. El Grupo Podemos, señora de Prades. Gracias, presidente. Ciudadanos nos presenta hoy una iniciativa muy similar a la que ya aprobamos el pasado mes de octubre, aprobada por unanimidad, y yo incluso diría que la que hoy nos presentan es un poquito más imprecisa que la que aprobamos en su día, y que tras la enmienda que se aceptó y que presentamos los grupos que apoyamos al Gobierno, se concretaba mejor el objeto de la iniciativa. Entonces ya se reconocía que el Gobierno está trabajando en la recuperación de materiales críticos a través de la Estrategia Aragón Circular dentro de los ODS de la Agenda 2030. Ya hay una hoja marcada con acciones concretas que aparecen en la web de Aragón Circular, acciones como fomentar el desarrollo y la investigación industrial, impulsar un modelo económico sostenible, mejorar la competitividad de la economía aragonesa, algo que sin duda servirá para potenciar la promoción del empleo en nuestra comunidad, en ámbitos como el ecodiseño de productos y subproductos que promuevan una mayor eficiencia de los recursos materiales a lo largo del ciclo de la vida del producto, el reciclado de materiales u otras formas de valorización de material de subproductos y residuos, porque lo que no podemos olvidar es que un factor importante dentro de la economía circular es la gestión de los residuos. Existe, como ya han dicho otros portavoces que me han precedido, el Fondo de Ayuda a las Empresas del Sector de la Economía Circular, gestionado este fondo por Sodiar, y a través de los fondos REACT-EU, Aragón está promoviendo convocatorias de subvenciones en esta materia por más de 15 millones de euros para estos proyectos. El Gobierno, como ya se reconoció en su día y como aquí estamos poniendo de manifiesto, ya está trabajando en la línea de lo que su proposición no de ley plantea. Así lo reconocieron ustedes, votando a favor de la anterior iniciativa. Creemos que esta que nos presentan aquí hoy a debate no aporta nada nuevo, porque de lo que se trata es de avanzar y de seguir construyendo. Así que, en este caso, reciclar iniciativas, lamentablemente, no sirve para mucho. Muchas gracias. Gracias, señora Prades. Grupo Parlamentario Popular, señor Campoy. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, de las grandes economías del euro somos la que peor lo ha hecho, la que peor ha gestionado la pandemia, los últimos de la fila, los del muy deficiente, para que todos lo entiendan. Así lo señaló ayer el director general de Economía del Banco de España. Eso fue ayer. Pero lo cierto es que cada día, cada informe, alguien nos recuerda, afirma que somos el peor país en términos de economía y de empleo, que tenemos el doble de paro, el doble que la media europea, que el Gobierno no está acertando en sus políticas económicas, que tenemos la deuda disparada, el déficit. Y, señorías, en definitiva, que la situación no mejora para el sufrido español o el sufrido aragonés. Y, por si esto fuera poco, a todo esto hay que sumarle la incertidumbre actual, los problemas generados por la guerra de Ucrania, la escasez de microchip, nuestra brutal inflación, los costes de gasolina, gas, gasoil o luz, todas las complicaciones del mundo y con la peor gestión del Gobierno de la historia. Dicho lo anterior, señoría, en este contexto malo, malísimo, cualquier iniciativa política, cualquiera que ayude a los aragoneses, a las pymes, a las industrias, a los autónomos, siempre será votada a favor por el Partido Popular. Siempre. La presente quien la presente. Cuando la presente, siempre lo será votada a favor. Lo decimos y lo hacemos, con lo que ya le estoy adelantando el sentido del voto del Partido Popular a esta iniciativa. Una iniciativa que nos parece correcta, que está bien, si bien es cierto que reciclar recupera una parte del volumen, pero no te garantiza la solución al problema actual. Porque en términos generales ya se intenta recuperar el máximo de los materiales positivos de reciclaje en toda la industria. Incluso los CAT, que son los centros de reciclaje
de vehículos tienen su propia comercialización ya de los productos que desmontan de los vehículos que se dan de baja, espejos, aletas, paragolpes, etc. En principio y a priori, ya le digo que en el Partido Popular no lo vemos mal. Ya tenemos infraestructuras para ello en el PTR, en el Parque Tecnológico de Reciclado. Lo que pasa es que está medio vacío actualmente. Habría que darle un empujón. Al final, lo que sucede es que si las cuentas no salen, si la recuperación es más cara de lo que puedes vender, pues el negocio no se hace. Incentivarlo, pues si sirve para que se creen nuevas actividades, nuevas empresas, para mejorar la situación actual, pues para el Partido Popular ya merece la pena. En cualquier caso, votaremos a favor. Muchas gracias. Gracias, señor Campoy. Grupo Parlamentario Socialista, señor Ortiz. Gracias, presidente. Buenas tardes, señora Bernués. Presentan desde Ciudadanos esta proposición no de ley sobre recuperación de materiales de alto valor estratégico. En la misma hacen referencia a dos cuestiones diferentes, como son el problema de desabastecimiento de chips y el creciente interés estratégico que suscitan actualmente determinados elementos y materiales que son esenciales para la fabricación de productos tecnológicos. La pandemia de la COVID-19, que afectó en todos los órdenes de la vida, provocó una ruptura de la cadena de suministro, al mismo tiempo que se redujo la demanda de determinadas actividades industriales, como la automoción. Se incrementó la misma en otras actividades como la fabricación de dispositivos electrónicos e informáticos ligados a las telecomunicaciones. Con la reactivación general de la actividad económica, los fabricantes de semiconductores no están siendo capaces de equilibrar la demanda y la oferta. Aunque Aragón cuenta con centros formativos innovadores, generadores de conocimiento y de tecnología, con un importante tejido industrial, buena oferta de suelo e infraestructuras logísticas y con importantes líneas de apoyo a las empresas, señora Bernués, hablamos de un problema global que, para poder solucionarse, necesita de un esfuerzo y de unas competencias que trascienden a nuestra comunidad. Creemos que el marco adecuado de acción es el de la Unión Europea. Así pues, Europa persigue la soberanía tecnológica, ser competitiva y autosuficiente. Para ello cuenta con un plan de 45.000 millones de euros para producir semiconductores que le lleven a conseguir fabricar en el año 2030 el 20% de los chips del mundo, promoviendo la colaboración y movilizando mediante apoyos económicos las inversiones privadas. El trabajo de la Comisión Europea es ingente. La ley de chips está en proceso de aprobación y la Alianza Industrial sobre Procesadores y Semiconductores, que reúne a empresas, profesores universitarios, usuarios y organizaciones de investigación y tecnología, está trabajando a buen ritmo con el objetivo de determinar las carencias actuales en la producción de los microchips y construir toda la cadena de valor de su producción, desde la investigación y desarrollo hasta la fabricación. También es un asunto de alcance global la creciente demanda de determinados elementos y materiales que resultan relativamente escasos en la naturaleza y que a día de hoy se necesitan en la fabricación de componentes y productos tecnológicos. Lo que en su PNL, señora Bernués, denomina como materiales críticos y relaciona con la economía circular. Es importante subrayar que el Ejecutivo Autonómico cuenta desde 2020 con una estrategia específica y múltiples acciones denominada Aragón Circular, además de haber habilitado una línea de financiación denominada Fondo de Apoyo a Empresas del Sector gestionada por Sodiar. Desde Industria, entre 2021 y 2022 y a través de los fondos READ, se están dedicando más de 15 millones de euros a proyectos de economía circular. Podemos afirmar que Aragón tiene un buen sistema de innovación y que cuenta con equipamientos industriales bien dotados. Un buen ejemplo es la iniciativa privada apoyada por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, que representa el Parque Tecnológico de Reciclado. Señora Bernués, desde el Grupo Parlamentario Socialista no podemos apoyar su iniciativa. Hay aspectos de la misma que trascienden el ámbito de actuación de la comunidad autónoma. Otros ya se están realizando por la misma y, además, adolece de falta de concreción en algunas exposiciones. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Ortiz. Votamos la iniciativa tal como ha sido presentada. Comienza la votación.
Finalizada la votación, 60 presentes, 60 emitidos, votos a favor 29, en contra 31 y ninguna abstención, por tanto decae dicha iniciativa. Explicación de voto. Izquierda Unida, no. Grupo Aragonés, Grupo Vox, Chunta, Podemos, Ciudadanos. Señora Bernués. Sí, señor presidente, muchísimas gracias. En primer lugar, por cortesía parlamentaria, por agradecer a los grupos que han apoyado esta iniciativa y al resto de grupos, sobre todo me dirijo a los grupos que apoyan al Gobierno y al Gobierno mismo, al PSOE, les diría que qué pena, estamos perdiendo una gran oportunidad para Aragón en cuanto a la posibilidad de reciclar materiales críticos. En estos momentos, señor Ortiz, no existe una verdadera posibilidad de reciclaje de los materiales críticos, ni siquiera en las fábricas de Stellantis saben cómo reciclarlos y precisamente por eso hemos presentado una y mil veces iniciativas de todo tipo para que se apostara directamente por reactivar y sobre todo realizar aquí una planta de reciclaje de materiales críticos, que es lo que hace falta en España y lo que hace falta en Europa. Qué pena que estemos perdiendo una oportunidad importantísima para colocar a Aragón en el sitio que merece. Muchas gracias. Gracias, señora Bernués. Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Socialista. Continuamos con el orden del día, con el debate y votación de la proposición no de ley número 159-22 sobre la financiación de los nuevos helipuertos para uso nocturno, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, señor Ledesma, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Vaya por delante que el Partido Popular está a favor de que se construyan helipuertos en el territorio. Digo porque es posible que en alguna intervención pretendan distraer la atención diciendo que no, que el Partido Popular no lo está. Sí, estamos a favor de que se construyan helipuertos en el territorio. El Partido Popular, además, está a favor de que, evidentemente, esos helipuertos tengan un uso nocturno, se hagan las inversiones necesarias para que esos helipuertos tengan un uso nocturno y, además, se pueden usar 24 horas al día, por supuesto. De hecho, cuando el Partido Popular gobernó, en el 11-15, ya extendió la red de helipuertos a lo largo de las comarcas y, además, el Partido Popular, esa red de helipuertos que se extendió en algunas comarcas, encomendó la gestión que se hicieran esos helipuertos a las propias comarcas, porque es un método y un sistema que efectivamente es eficaz, pero la diferencia que hay entre lo que pretende ahora el Gobierno de Aragón hacer y lo que hizo el Partido Popular es que, aunque ambos deciden encomendar la gestión a las comarcas, además el actual Gobierno del Partido Socialista lo que pretende es que las comarcas se lo paguen con su propio dinero, con el propio remanente de sus... Sí que es verdad, sí. Además, ustedes lo han dejado, claro que sí. Que sí. Lo van... Por favor, continúe, señor Ledesma. Muchísimas gracias, señor. Sí, hombre, sí. Bueno, efectivamente, lo pagó el Gobierno de Aragón. Los helipuertos, cuando gobernó el Partido Popular, el Gobierno de Aragón lo pagó el Gobierno de Aragón. No les obligó a las comarcas a pagar esos helipuertos con los remanentes que tenían. Mire, es que ustedes tienen una forma de gobernar muy curiosa. Con una pandemia de COVID terrible, han recibido del Gobierno de España más de 800 millones para luchar contra la pandemia. Por cierto, 200 millones de esos la Cámara de Cuentas no tiene muy claro dónde han ido. Pero eso, además, han recibido ustedes más de 1.000 millones de fondos de fondos europeos para hacer infraestructuras, entre las que podrían estar estos propios helipuertos. Han recibido más de 1.000 millones de fondos europeos para poder hacer infraestructuras como esta de los helipuertos. Con todo, esos fondos COVID que han recibido, los más de 800, no los han compartido con las entidades locales, se los han quedado ustedes. Y ya les digo, por favor, dejémosle explicar la iniciativa sobre los helipuertos. Sí, está muy bien. Sí, que la reacción de los miembros del Gobierno y de los grupos que soportan al Gobierno están justificando, están dejando muy claro que efectivamente este tema les pone nerviosos porque les hemos pillado claramente que intentaban encargar a las comarcas que hicieran los helipuertos y que además se los pagaran. Pero por volver,
además de recibir los más de 800 millones de fondos COVID que no han compartido con las entidades locales, además de recibir más de 1.000 millones por encima de fondos europeos para poder hacer inversiones entre las que cabrían estos helipuertos, además de que ustedes tienen la posibilidad de financiarse a unos intereses muy bajos porque Europa está comprando deuda española, y además de que tienen la capacidad de déficit muy elevada, de recurrir al déficit como nunca, como desde luego no tuvo cuando el Partido Popular gobernó, y todo esto hace que ustedes en la contabilidad aparezcan más de 1.000 millones, en torno a 1.000 millones de agujero de tesorería. Por eso no pueden pagar estas inversiones, porque con muchísimo más dinero ustedes no se sabe muy bien qué hacen, pero al final les falta el dinero y les falta la tesorería. Por eso están intentando rapiñar una vez más los fondos de las entidades locales, en este caso de las comarcas, para que se paguen infraestructuras que son competencia del Gobierno de Aragón. Y esta es una iniciativa muy sencilla. Lo que pedimos es que el Gobierno de Aragón haga esos helipuertos y que además los pague. Que si quiere encomendar la gestión a las comarcas, que está muy bien, que lo encomiende, pero que además les ponga el dinero, que es que si no, así es muy fácil gobernar. Con el dinero de otros es muy fácil gobernar. Mire, la comarca de Caspe aprobó el otro día una moción por unanimidad, aprobó una moción con los votos del Grupo Socialista y del Grupo de Chunta en aquella comarca, pidiendo que el Gobierno de Aragón haga los helipuertos en esa comarca y además que los pague, que es su competencia. Y ahora viene una pregunta muy clara y muy evidente. ¿Van a pagar con fondos del Gobierno de Aragón los helipuertos, también los de la comarca de Caspe? ¿O van a dejar a la comarca de Caspe sin esos helipuertos porque dice la comarca de Caspe que los financie el Gobierno de Aragón? ¿A todas las comarcas por igual o van a discriminar? Gracias, señor Ledesma. Se ha presentado una enmienda por parte de los grupos que apoyan al Gobierno. En primer lugar, para defenderla, por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra señor Burrell. Gracias, señor presidente. Siempre me pasa lo mismo con las PNLs que llevo a instancia del Partido Popular, que uno se lee lo que piden y con buena voluntad pues podrías llegar incluso a plantearte que es una propuesta pues con cierta lógica o que puede ser discutible, ¿no? Ya sea pues en un posicionamiento político u otro. Pero luego, claro, luego te lees la exposición de motivos o escuchas al portavoz que lo defiende y ya evidentemente se te quitan las ganas porque no tiene nada que ver. Aquí está muy claro lo que es el objetivo del Partido Popular. Yo no he abierto la palabra en toda la intervención del señor Ledesma. Gracias. Señor Burrell, continúe. Sí, continúo. Mire, una cosa es muy clara, una cosa es el objetivo del Partido Popular y aquí sí que está claro, o sea, aquí está muy claro. Ellos lo que quieren es una cortina de humo. Y dice nuestro refranero español que quiere el ladrón que todos son de su condición. Pues nosotros, ¿usted cree que vamos a hacer una cortina de humo para tapar la buena gestión del Gobierno de Aragón? O sea, vamos a hacer una cortina de humo para tapar el estupendo plan de ambulancias, el pliego que dicen ustedes que queremos esconder, un pliego que multiplica por 5 las horas presenciales, un pliego que pasa de 19 a 32 millones de euros, un pliego que pasa de 45 a 67 vehículos y lo vamos a tapar. Pues no, eso sería a lo mejor lo que ustedes quieren, pero no. Nosotros no. El objetivo del Gobierno, es uno, que es salvar vidas, es dar un mejor servicio a nuestros ciudadanos. Y eso, desde luego, es lo que nos mueve y es lo que conlleva este plan. Y, sobre todo, salvar vidas, evidentemente, de todos los aragoneses, pero especialmente de los que están más alejados de los centros de los hospitales, que son los que se van a beneficiar. Sí. Ya sé, si usted ha dicho que están de acuerdo con los helipuertos. Luego, si quiere, en el minuto luego nos diga ese plan que tuvieron ustedes hace no sé cuántos años, díganos con cuánto. Díganos con cuánto dinero pusieron para hacer helipuertos. Y yo le digo, estamos en el siglo XXI, estamos en el siglo de la coordinación, estamos en el siglo de la cooperación y estamos en el siglo de que hay que trabajar en equipo. ¿Qué problema hay en que el Gobierno de Aragón trabaje con interdepartamentos, que trabaje Presidencia con Salud? Presidencia va a poner más de 1 millón de euros anuales para el mantenimiento de los aviones, de los helicópteros, para que puedan hacer vuelo nocturno. Salud va a habilitar sus propios helipuertos en los hospitales y las comarcas o los ayuntamientos van a poder poner sus helipuertos a disposición.
Señor Ledesma, se les ha pedido a las comarcas si están de acuerdo con lo que propone el Gobierno. De momento la de Caspe, que yo sepa, no ha contestado que no. De momento no ha contestado que no. Ya veremos lo que contesta. Ya veremos lo que contesta. Y esa es la forma de actuar de este Gobierno. Se manda una carta a los presidentes de las comarcas diciéndoles esta es nuestra propuesta, ¿qué les parece a ustedes? Y ahora que habla de rapiñar, ¿cuál es su forma de trabajar con las haciendas locales? Pues Ley de Montoro 2012. Eso sí que es rapiñar. Eso sí que es confiscar el dinero de los ayuntamientos. Eso es además con rango de ley y lo estamos todavía soportando. Lo están soportando los que gestionen. Así que no queda ninguna duda. Si nosotros hemos presentado, en nuestro ánimo constructivo, hemos presentado una enmienda intentando sacar adelante esta PNL, pero desde luego, señor Ledesma, si ustedes la aprueban, votaremos que sí, y si no, no. El H24 es un buen proyecto. El Partido Popular, digan lo que digan, quiere torpedearlo o por lo menos ensuciarlo, pero no va a poder con nosotros. Ahí estarán a finales de año esperando que los primeros vuelos nocturnos estén ya operando en Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor Borrell. Por el Grupo Parlamentario de Podemos. Señora Carbonell. Muchas gracias, presidente. Con la intención de seguir manteniendo el debate vivo en relación al transporte sanitario se trae esta iniciativa. Desde Podemos volvemos a exigir una sanidad pública de calidad y ello pasa por la internacionalización del servicio sanitario. Actualmente se conocieron los pliegos y debemos esperar a comprobar cómo queda el concurso, pero sabemos que hay ejemplos como Baleares o La Rioja donde el servicio ha sido internacionalizado y es comprensible que en Aragón queramos lo mismo. Entrando en el fondo de esta PNL, como ya se ha explicado, el Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Presidencia, por medio de la Dirección General de Interior y Protección Civil y del 061, está trabajando para diseñar una red de helipuertos y helisuperficies que den la mejor cobertura sanitaria al territorio, en coordinación con las entidades locales, para mejorar de esta manera las condiciones de estas instalaciones para poder ofrecer un servicio sanitario de máxima calidad y rapidez. Vivimos en un territorio con núcleos dispersos y una orografía complicada. Se trata de salvar vidas, porque todas ellas nos importan, y no porque residan en determinados lugares deben tener menos servicios. De esta manera se contribuye a que el medio rural aragonés tenga las mismas oportunidades y los mismos servicios que las áreas urbanas. Esta medida, además, sirve para mejorar la vertebración del territorio, afianzando población en los mismos y que la ciudadanía tenga los mismos servicios y quieran quedarse en ellos, produciendo igualmente riqueza en este territorio. Si a ustedes, señor Ledesma, lo que le preocupa realmente, por lo que se ve, es el dinero con el que se va a financiar, en nuestro caso lo que nos preocupa son las vidas humanas, que es lo que está aquí en juego. Les indicamos que se va a conseguir las mejoras necesarias, tanto en los hospitales principales como en las comarcales, para que el helicóptero pueda aterrizar y, en definitiva, realizar su función. Se establece un presupuesto, como hemos dicho, de ambos departamentos, en colaboración siempre con las entidades locales. Ya veremos si finalmente están de acuerdo o no. De momento, como ha dicho el diputado que me precedía, están de acuerdo en poder realizar estas gestiones y que siga adelante este sistema de helipuerto. En base a esto, como le hemos comentado, le hemos presentado una enmienda que esperemos que acepte para poder votar a favor de su iniciativa. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Carbonell. Por Xunta Aragonesista, señora Las Obras. Gracias, presidente. Bueno, ya se ha explicado la enmienda que hemos presentado los partidos que formamos el Gobierno. Hace muy pocas semanas, en este salón de plenos, ya hablábamos sobre la importancia de la red de los helipuertos para las operaciones nocturnas que permitirá el traslado de pacientes a todo Aragón a los hospitales de referencia. Una red con 33 helipuertos que completarán las más de 150 en las que cuenta el Gobierno de Aragón en colaboración con los ayuntamientos para el traslado de pacientes en horario diurno. Estas
fases van a dar cobertura a todas las comarcas aragonesas y suponen un recurso sanitario de extraordinaria importancia por su dinamismo y versatilidad, dadas las características especiales de Aragón y en cuanto a extensión, dispersión geográfica de la población y orografía. Con este medio se conseguirá acortar el tiempo de respuesta a la hora de enfrentarse a los profesionales sanitarios, a lo que llaman la hora de oro, sobre todo en entornos aislados, porque supone una respuesta eficaz y segura para el paciente que precisa cuidados hospitalarios de calidad y por ello es muy importante que se preste las 24 horas. Pero además también se reduce el tiempo de traslado entre hospitales, sobre todo en casos de infarto, ictus o de politraumatismos, donde el tiempo de respuesta es clave para la supervivencia y la recuperación de los pacientes. El refuerzo de este servicio servirá para garantizar la equidad en el acceso al sistema sanitario público de la población de Aragón, especialmente en las zonas más alejadas de los hospitales que atienden a los casos de mayor complejidad. Por otro lado, decir que este transporte sanitario constituye un complemento importante del transporte terrestre que forma uno de los eslabones fundamentales en la actuación médica prehospitalaria. Transporte imprescindible en muchas situaciones de catástrofe y accidentes, tanto para la localización, rescate y evacuación de pacientes como para la aproximación de material y equipos a la zona afectada. Y, lógicamente, la puesta en marcha de este servicio va a suponer un importante esfuerzo económico. Ya se ha dicho aquí por parte del Gobierno de Aragón, el Departamento de Presidencia, más de 1 millón de euros al año, el Departamento de Sanidad, que asumirá el coste relativo a la habilitación de las zonas de aterrizaje de helicópteros de los principales hospitales de Aragón, y también habrá que trabajar en coordinación con las comarcas, pero no solo eso, sino también con los ayuntamientos, que son quienes deberán ceder el suelo. Esperamos, señor Ledesma, que acepten la enmienda presentada porque creemos que es necesario ese esfuerzo económico, porque el objetivo compartido es que se trate de salvar vidas y de que el medio rural aragonés tenga las mismas oportunidades si se vive en una gran ciudad. Gracias, presidente. Gracias, señora Las Obras. Grupo Aragonés, señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias. Bueno, señor Ledesma, yo creo que si hay comarcas que no quieren helipuertos, pues no los tendrán. Quiero decir, al final, bueno, si no los quieren, si no quieren por lo que sea. De hecho, lo que se está trabajando y así nos consta es que la mayoría de las comarcas se mostraron mayoritariamente dispuestas a cooperar. Nada más. Entonces, a partir de ahí, que quiera poner remanentes porque crea que tiene que haber un helipuerto, perfecto. Y el que no, no. No sé, quiero decir, al final a lo mejor en algunas zonas de montaña, en algunas zonas complejas, pues lo quieren y ahí tendrán que colaborar si creen que debe ser así, en el sentido de para destinar recursos en base a lo que han comentado aquí, y en otras a lo mejor no. Nosotros lo que sí que queremos es que la idea de que se pueda desplegar una red de helipuertos para que exista un servicio de emergencias durante 24 horas es importante. De hecho, estamos hablando de que Aragón es una comunidad al respecto que tiene que tener o que está apostando ya desde el propio Departamento de Presidencia para trabajar y mejorar el servicio de los helicópteros del 112 a la hora de incorporar su vuelo en periodo nocturno y además haciéndolo operativo durante 24 horas. Nosotros creemos que hay que intentar hilvanar todo tipo de diálogo, como se está haciendo desde el Departamento, desde el Gobierno de Aragón, con las comarcas y con las diferentes entidades para seguir prestando ese servicio de calidad día y noche durante 24 horas, con lo cual nosotros pues, votaremos en contra. Gracias, señor Guerrero. Turno para los grupos no enmendantes. Izquierda Unida, señor Sanz. Gracias, presidente. Bueno, volvemos a debatir sobre la financiación de los helipuertos que se van a instalar en todas las comarcas para facilitar también el vuelo nocturno, y aquí el debate fundamental, y yo les pediría que no mezclásemos asuntos, es precisamente el de la financiación, que yo creo que es el objeto del debate. Yo creo que sobran pasiones en favor de esta medida, que si bien Izquierda Unida considera que es importante y necesaria, por cuanto es verdad que resuelve situaciones de territorios con difícil accesibilidad, el pilar fundamental, digamos lo que digamos, y en eso estaremos todas y todos de acuerdo, es el transporte sanitario urgente por carretera, y allí hay aún cuestiones que tenemos que dilucidar, como por ejemplo qué va a pasar con el régimen de localización.
Pero más allá de eso, que ese es otro debate, yo creo que aquí lo que está en cuestión es si queremos o no queremos llegar a un acuerdo y si queremos o no queremos aprender de cuestiones fundamentales como son el cogobierno, la cogobernanza y sobre todo el impulso de servicios públicos que pueden ser interesantes, que son interesantes y que son necesarios, como es el caso, y por lo tanto si esas decisiones las tomamos en común y de común consenso o no. En primer lugar, ¿hay fondos en las comarcas, en el remanente comarcal, para poder abordar estas inversiones en materia de servicios públicos? Sí, los hay. Sí, los hay. Y en los ayuntamientos también hay fondos. Y lo hemos venido diciendo durante toda la pandemia. Es así, señorías, y ustedes y nosotros lo sabemos perfectamente. Por lo tanto, ¿es bueno financiar un servicio público y colaborar con su financiación? Sí. A Izquierda Unida le parece correcto. ¿Hay consenso? Ese es el debate. Y, hombre, aparentemente es verdad que hubo una reunión con Diputación Provincial y Federación de Municipios, Provincias y Comarcas sobre este tema y no hubo una oposición aparente. Es verdad que se formularon una serie de cuestiones y de preguntas que no sé si se han resuelto. Hubo, por parte de determinadas comarcas, alguna solicitud de información. Pero, en definitiva, estas cuestiones, señorías, deben ser acordadas y consensuadas desde la lógica de colaboración interinstitucional. Y eso, señorías del Partido Popular, dista mucho de utilizar estas cuestiones para debates partidistas. Pero, señorías del Gobierno, también dista mucho determinadas formas de hacer que impiden acuerdos bien fraguados para garantizar que avanzamos en una nueva lógica de construcción democrática de nuestra comunidad. Porque a veces decidimos y trasladamos, pero las decisiones se tienen que tomar en común. Y en este caso concreto no me cabe duda de que sí es verdad que se ha hablado. Pero es bueno dejar esto encima de la mesa porque en otros casos no es así. Por eso la enmienda a mí me parece correcta. Me parece correcta porque habla de colaboración y habla de coordinación, entendidas no como el traslado de decisiones ya tomadas ni como la imposición de decisiones unilateralmente adoptadas por parte del Gobierno de Aragón. Si aceptan la enmienda de Izquierda Unida, votará favorablemente, pero si no aceptan la enmienda de Izquierda Unida, no va a contribuir al ruido partidista con el que ustedes están afrontando este debate, teniendo en cuenta que es necesaria esa colaboración, que los fondos en común para apoyar el desarrollo de los servicios públicos y que desde luego parece que hay una voluntad de coordinar y de mejorar esa colaboración que desde luego a Izquierda Unida le parece fundamental. Gracias, señor Sanz. Grupo Parlamentario Vox, señora Arranz. Gracias, señor presidente. Una vez más, la organización territorial vigente, dividida en Gobierno central, comunidades autónomas, diputaciones provinciales, comarcas, municipios, etcétera, genera fricciones y problemas de competencia, conflictos a la hora de ver a quién le corresponde asumir un gasto, de quién es la competencia, qué presupuesto debemos usar para abordar y abonar esos gastos de servicio público, esas medidas políticas. Contamos, como bien viene denunciando Vox, con una administración demasiado grande, mastodóntica en cuanto a estructuras y excesivamente atomizada. Una administración que en demasiadas ocasiones acaba siendo poco eficaz y poco eficiente para la gestión de lo público y una administración muy costosa. Porque lo importante ha ser el bien común, el interés público de los aragoneses y muchas veces se olvida en estos enfrentamientos competenciales, en este y tú más, todo este ruido que hemos presenciado. Se olvida que lo que está en juego en este caso, además, es la vida, la salud de las personas, o sea, atender una emergencia bien. Debemos estar a la calidad de los servicios públicos y más cuando abordamos estos temas tan sensibles, delicados e importantes. El Partido Popular plantea que el Gobierno de Aragón financie de fondos propios y fondos europeos los helipuertos con capacidad de uso nocturno, dejando de usar los presupuestos de las comarcas u otras entidades locales para financiar las competencias o decisiones políticas del propio Gobierno de Aragón. Efectivamente, el Gobierno de Aragón tiene la competencia autonómica exclusiva en sanidad y salud pública, en aeropuertos, helipuertos y otras infraestructuras de transporte en el territorio aragonés. Y también competencia exclusiva en materia de protección civil, que incluye en todo caso la regulación y planificación y coordinación y la ejecución de medidas relativas a emergencias y seguridad civil. Competencias que vienen recogidas expresamente en el Estatuto de Autonomía de Aragón, conforme se expresa en la propia iniciativa. Por lo que parece de recibo que el Gobierno cargue este gasto a las administraciones. No parece de recibo, perdón, que se cargue este gasto en las administraciones locales al objeto de liberar presupuesto. Pues bien, además, estas comarcas y entidades locales tienen un presupuesto pues ajustado para cumplir con sus competencias propias y creemos que en este caso debemos apoyar esta iniciativa. Muchas gracias.
Gracias, señora Arranz. Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señora García. Sí, gracias, señor presidente, desde el escaño. Bueno, yo creo que hay que centrar el debate. Aquí lo que realmente se está hablando es de cómo se financian unos helipuertos de uso nocturno a los que ha hecho referencia el Gobierno en varias ocasiones en relación con las emergencias sanitarias. Es cierto que es una infraestructura que consideramos que puede en un momento dado ser una buena infraestructura que puede llegar a solucionar problemas de emergencias, pero lo cierto es que el debate aquí, como hemos dicho, se centra en quién paga estos helipuertos. Nosotros defendemos y respetamos, por un lado, la colaboración interinstitucional, es importantísima y es evidente que eso es así, pero también respetamos la autonomía de decisión de las comarcas y las entidades locales. Esto es, habrá entidades locales y comarcas que puedan o quieran financiar y habrá otras que no puedan porque no tienen remanente, porque tienen otras prioridades o porque realmente no quieren financiar esto. En cualquier caso, somos coherentes. Nosotros, esta moción ha sido debatida en otras entidades locales, como por ejemplo el Ayuntamiento de Teruel, en otras comarcas, como ha sido la comarca de Caspe, a la que se ha hecho referencia anteriormente, y siempre hemos votado lo mismo. Sí a la construcción de los helipuertos, sí a la instalación de estos helipuertos, no a que se sustraigan los remanentes, si no es con la anuencia o consentimiento de lo que es cada comarca. Es decir, respetamos la voluntad de las comarcas, la voluntad de las entidades locales. Si esas comarcas están dispuestas, adelante. Si no están dispuestas, no. Hemos sido coherentes, como les he dicho, hemos votado siempre con esta misma iniciativa e incluso comentaban antes de la comarca de Caspe. La comarca de Caspe ya ha contestado que no. Ha contestado que no quiere que se le sustraigan esas cantidades de los remanentes, porque es que ha firmado esta misma PNL y la ha suscrito el Partido Socialista y Chunta Aragonesista. O sea que hay contestación de la comarca de Caspe. Esta comarca ha decidido que no quiere pagarlo con los remanentes. Bueno, pues ustedes sigan colaborando, sigan hablando con las comarcas y aquellas que quieran colaborar con su dinero, adelante, y las que no, pues veremos quién lo paga. Muchas gracias. Gracias, señora García. Para fijar su posición con la enmienda, señor Ledesma. Muy brevemente. Bueno, es decir, al final dicen, vamos, que sigan, la enmienda viene a decir que se siga colaborando entre la Consejería de Presidencia, Consejería de Sanidad y las entidades locales. Y decían en la intervención que la Consejería de Presidencia ha puesto 1 millón de euros, pero ha puesto 1 millón de euros para que los helicópteros puedan volar por la noche, que es su competencia, no para hacer helipuertos. Dice, no, que la Consejería de Sanidad ha puesto 1 millón para hacer helipuertos, los helipuertos hospitalarios, los que están en los hospitales. Pero que es que esta moción va de helipuertos en las comarcas, de quién las paga. Con lo cual, evidentemente, la enmienda no tiene nada que ver con lo que se ha traído aquí, con lo cual no la podemos Entiendo admitir. que no la acepta. Vale, perfecto. Pues se procede a votar la iniciativa tal como está presentada. Comienza la votación. Y finaliza la votación. 62 presentes, 62 emitidos, votos a favor 29, en contra 33 y ninguna abstención. Por tanto, decae dicha iniciativa. Explicación de voto. Izquierda Unida, Grupo Aragonés, Grupo Parlamentario Vox, Chunta, Podemos, Ciudadanos, Grupo Parlamentario Popular. Señor Ledesma. Pues muy brevemente, por supuesto, agradecer a quienes han votado a favor y dar respuesta a alguna pregunta que me planteaba el portavoz del PSOE. Dice, ¿cuánto dinero puso el Gobierno cuando estaba el Partido Popular para hacer helipuertos en el territorio? Pues mire, infinitamente más del que van a poner ustedes. Una cuestión matemática, porque ustedes no ponen nada, pues a decir que es evidentemente es una cuestión de matemáticas. O sea, esto. Luego, y la pregunta sigue en el aire. Ya hay una comarca que con los votos también del Partido Socialista y de Chunta Aragonesista ha dicho que los helipuertos, que los pongan, pero que los pague el Gobierno de Aragón con sus fondos propios, que es quien tiene la competencia. Y la pregunta sigue en el aire. ¿Van a financiar desde el Gobierno de Aragón los helipuertos en la comarca de Caspe o van a dejarlos sin helipuertos? Gracias, señor Ledesma. Grupo Parlamentario Socialista. Señor Burrell. Yo creo que nuestra posición ha sido muy clara.
Nuestra forma de hacer política es pensar en los ciudadanos. Para ello se está buscando coordinación con otras administraciones. Yo estoy seguro que habrá comarcas que tendrán más de un helipuerto con vuelo nocturno porque consideran esos alcaldes o alcaldesas, esos presidentes o presidentas, que es una buena inversión para gastarse el dinero. Aquí no se va a obligar a nadie. No como ustedes, y no voy a insistir, ni voy a hacer gracias del multíplicate por cero que le podía haber dicho. Muchas gracias. Gracias, señor Borrell. Continuamos con el debate y votación de la proposición no de ley número 236-22 sobre la autorización para instalar plantas fotovoltaicas flotantes en los embalses aragoneses, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para lo cual, señor Gracia, tiene la palabra. Bien, muchas gracias, señor presidente. Señorías, hoy el Partido Popular presenta a esta Cámara una iniciativa sobre un asunto que preocupa a muchos aragoneses. Una iniciativa con la que pretendemos regular y evitar la instalación de paneles fotovoltaicos en los embalses de Aragón. Una ocurrencia que consideramos muy desafortunada, poco elaborada y nada consensuada. Y hoy aquí, en las Cortes de Aragón, tenemos que posicionarnos sobre esta medida unilateral que ha tomado el Gobierno de España. Y hay que votarla, señorías. Y nos gustaría que esta iniciativa parlamentaria saliera por unanimidad. Por dos razones, principalmente. La primera de ellas es el gran rechazo social que está provocando en la sociedad aragonesa la posibilidad de que en nuestros embalses se instalen paneles solares flotantes. Rechazo de los alcaldes y también de los vecinos afectados por esta medida. Rechazo también de algunas comunidades de regantes que no saben si van a perder capacidad de riego por colocar estas estructuras en los embalses. Y rechazo también el que ha mostrado el vicepresidente del Gobierno de Aragón, que casualmente también tiene las competencias de energía en nuestra comunidad autónoma. Y en segundo lugar, esta iniciativa debería ser aprobada por unanimidad porque la decisión de instalar energías renovables en los embalses aragoneses ha sido una decisión que ha tomado unilateralmente el Gobierno de España. No han contado con la opinión de las comunidades autónomas, como si en Aragón no hubiera más espacio para colocar este tipo de instalaciones. Y es que precisamente con esta decisión el Gobierno de España ha demostrado una vez más el absoluto desconocimiento que tiene de nuestro territorio y en especial de la comunidad autónoma de Aragón. Y nos parece muy bien que el señor Aliaga se posicione en los medios de comunicación en contra de instalar paneles fotovoltaicos en los embalses, pero hoy hay que votar, hay que votar. Y esperamos que cumpla el señor Aliaga con lo que ha venido anunciando en los medios de comunicación, posicionándose en contra de esta medida. Y esperamos que no nos haga como el señor Lambán. ¿Lo recuerdan, no? Indultos no, indultos sí. Dimisión del señor Garzón sí, dimisión del señor Garzón no. Lo recuerdan, ¿verdad? Y es que, miren, aquí hay un claro conflicto de intereses entre el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón. Un conflicto que el Partido Socialista ha creado y que el Partido Socialista debe de resolver. Y lo tienen que resolver porque ustedes están al frente del Gobierno de España y también están al frente del Gobierno de Aragón. Señorías, ante esta desacertada medida que ha aprobado el Gobierno de España, pues de autorizar la instalación de paneles solares en los embalses, debemos protegernos. Debemos crear un dique de contención sin fisuras para evitar la instalación de esos paneles fotovoltaicos en nuestros embalses. Y el mejor dique de contención que podemos construir en nuestra comunidad autónoma es regular la instalación de energías renovables, es planificar las políticas energéticas con un nuevo Plan Energético Horizonte 2030. Y también debemos protegernos incorporando a la estrategia de ordenación territorial ese nuevo plan energético para tener una regulación de las zonas donde deben instalarse este tipo de energías. Y es que no estamos pidiendo nada nuevo, señorías. Estamos pidiendo lo que siempre ha hecho esta comunidad autónoma en política energética: planificar y ordenar el territorio
ante los cambios que se producen en diferentes ámbitos de nuestro desarrollo. Y por todo ello hemos presentado esta proposición no de ley, una iniciativa en la que instamos al Gobierno de Aragón, en primer lugar, a que no se autorice la instalación de energías renovables en nuestra comunidad autónoma hasta que se haya elaborado el plan energético y la ordenación de energías renovables. Energías renovables sobre las láminas de los embalses. Y, en segundo lugar, que tanto en el plan energético aragonés como en la estrategia de ordenación territorial tampoco se autorice la instalación de plantas fotovoltaicas en los embalses hasta que técnicamente se haya identificado que no existe opción de colocar este tipo de energías en otros espacios de nuestro territorio. Miren, Aragón debe definir de una vez su política energética, la debe planificar y la debe ordenar, porque en Aragón hay terreno de sobras para instalar este tipo de energías sin causar afecciones y llenando nuestros embalses de placas solares. Y voy acabando, señor presidente. Señorías, no pueden seguir mirando hacia otro lado ante este grave problema. Estamos asistiendo a una transformación energética histórica, con un despliegue de energías renovables por todo el territorio sin precedentes. Hemos presenciado el cierre de las centrales térmicas, se ha programado el cierre de las centrales nucleares, y es que es necesario planificar la política energética, porque el Gobierno de Pedro Sánchez, con el cierre de las centrales térmicas, el próximo cierre de las nucleares, está poniendo en riesgo el sistema energético español. Porque para mantener nuestro sistema energético dependemos del gas suministrado por países poco fiables, como es el caso de Rusia y de Argelia. Señor Gracia, finalice, por favor. Y parece, acabo ya, presidenta, y parece que este desaguisado lo quiere arreglar el Gobierno de España poniendo plantas fotovoltaicas en los embalses. ¿Les parece una solución lógica, señorías? Miren, desconozco cuál va a ser la próxima medida del Gobierno de España en relación a la política energética, pero por el bien de muchos aragoneses que rechazan estas políticas de poner paneles solares en los embalses, les pido que dejen su seguidismo político a un lado y demuestren que anteponen los intereses de Aragón a los de su partido, como muchas veces ha afirmado el señor Lambán. Y espero de verdad que aprueben esta proposición no de ley. Gracias, señor Gracia. Hay una enmienda presentada por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa. Adelante, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Gracia Suso, me voy a ceñir a lo que ha registrado en su proposición no de ley, porque además de una intervención sobreactuada, me ha pasado un poco como al señor Burrell, que cuando una escucha la intervención al final se da cuenta de que habla todo menos de lo que tiene que hablar. Hemos presentado una enmienda con dos motivos principales. El primero de ellos, y creemos más fundamental, siempre lo hemos manifestado los socialistas en estos temas, y es que hay que contar con el consenso del territorio. Tiene que ser una condición indispensable para este tipo de proyectos. Y me ha resultado muy gracioso que en su exposición de motivos ha hablado de regantes, ha hablado de agricultores, pero sin embargo no ha mencionado en el petitum en ningún momento el contar con la conformidad y el contar con el consenso del territorio. Para nosotros la escucha activa al territorio, el contar con su conformidad es un elemento imprescindible, es un elemento nuclear en este tipo de proyectos y por eso lo hemos echado de menos en su proposición no de ley y lo hemos presentado como primer punto de la enmienda registrada. Y en segundo lugar, también porque, a pesar de que podamos compartir el diagnóstico, lo cierto es que la forma en la que aparece redactado o recogido no nos parece que sea la más adecuada. No sé, da la sensación que usted como parlamentario y en la sede de las Cortes de Aragón pues está mandatando a la Administración pública a que no autorice, es decir, a que no cumpla o que no aplique aquellos requisitos que se recogen en los procedimientos administrativos que están en vigor. Las administraciones públicas pueden estar muy vigilantes, pero lo que no pueden es, en torno a esas autorizaciones, concederlas o no concederlas según que se lo diga el señor Gracia Suso y hacer caso omiso a los requisitos que se recogen en la ley. Por tanto, nosotros esperamos que tenga bien nuestra enmienda, principalmente por esos dos motivos, porque creemos que es importante que se cuente con el territorio, que se haga una escucha activa y que se cuente con su conformidad y, en segundo lugar, por un tema de formalidad, entendiendo que con nuestra enmienda se redirigía la técnica jurídica que ustedes han presentado. Gracias. Gracias, señora Soria.
Turno ahora de intervención del resto de grupos parlamentarios no enmendantes durante un tiempo máximo de 3 minutos, comenzando por el señor Sanz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón. Señor Sanz, tiene usted la palabra. Yo hoy quiero hablar de coherencia. Izquierda Unida siempre ha dejado claro, ha presentado y ha defendido con respecto a este asunto la necesidad de planificar y la necesidad de plantear una moratoria en el caso de que no haya esa planificación hasta que la haya. Esa fue la primera iniciativa que se registró en este Parlamento sobre esta cuestión. Se votó el primer punto de la planificación, todavía no se ha hecho nada, y ustedes votaron en contra de la moratoria que hoy proponen. Hoy proponen una suerte de moratoria para una cuestión en la que podemos estar de acuerdo en el fondo. Pero además, quiero decir, señor García Suso, ustedes han presentado una cosa y han hecho un discurso distinto, ¿eh? Yo le voy a hacer una enmienda in voce para el segundo punto y le propongo dejarlo en embalses aragoneses y quitar lo demás. Porque claro, al final, ¿de qué estamos hablando? ¿De garantizar que esto se pueda hacer en un momento determinado? ¿O vamos a hablar de los debates que hay de fondo en todo esto, que al final de cuentas es de lo que parece que no se quiere hablar aquí? Izquierda Unida siempre ha intentado exigir, que es la necesidad de abordar esto desde otro modelo, distribuido, autoconsumo, comercialización alternativa y diferente, otra forma de producir, mucho más democrática, mucho más centrada en las necesidades y por lo tanto menos especulativa, para que 4 multinacionales dejen de hacer el agosto, porque volvemos a repetir. No vale con cambiar las tecnologías, hay que cambiar el modelo. Si no, al final estamos reproduciendo lo que tenemos. Y ese es el grave problema. Además, utilizando grandes extensiones de tierra para producir la energía que antes se producía de forma mucho más intensiva y dando alas también a discursos de corte incluso negacionista, que parecen ser los únicos que niegan la necesidad de la descarbonización, la necesidad de la neutralidad climática y la necesidad de cumplir con los objetivos planteados en la Ley de Cambio Climático. Pero es que a esos objetivos se tiene y se debe y se puede llegar de otra forma, y eso es lo que Izquierda Unida está planteando en todos y cada uno de los debates. Y a mí eso es lo que me parece que está ausente en todos y cada uno de los debates que planteamos muchas veces. Porque no se pueden hacer cierres acríticos de filas en torno a las bondades de determinadas cuestiones sin hablar de las implicaciones que tienen no solo ya para el territorio, sino para el propio acceso al derecho. Y a mí eso es lo que me gustaría que hoy valorásemos. Claro, quizá haya grupos aquí responsables incluso de hacer la redacción de ese Real Decreto, que nosotros hemos dicho que no nos gusta y que vamos a enmendar y vamos a votar las enmiendas que haya en la dirección del debate que ya tuvimos hace bien poco sobre la laxitud, la relajación de las normas de carácter ambiental para parques eólicos y fotovoltaicos de determinadas dimensiones y también para esta cuestión. Y lo dijimos en ese debate. Pero es que esos partidos también son corresponsables y nosotros lo asumimos. Y yo lo digo aquí, y no pasa nada, la coherencia consiste en eso también. A veces no tenemos que estar siempre y a veces podemos asumir discrepancias. Pero es que hoy esa coherencia debería, bueno, cuando menos, de verse también, ¿no? Yo, señorías, guardo el definitivo sentido de mi voto al albur de lo que me diga el portavoz del Partido Popular con respecto al segundo de los puntos. El primero de los puntos, ya le digo, lo votaré favorablemente. Si está de acuerdo, podemos separar la votación en 2 puntos y si no, esperaré a ver cómo quedan las enmiendas para plantear el voto definitivo. Pero lo que les pido es coherencia y, sobre todo, que miremos a la larga de lo que estamos hablando y tenemos que seguir hablando de modelo de producción energética, de modelo de consumo, de modelo de comercialización y de modelo de acceso al recurso fundamental. Nada más. Gracias, señor Sanz. Turno ahora al Grupo Parlamentario Aragonés. Señor Guerrero, cuando quiera, tiene usted la palabra. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que el debate viene bien un poco para desmitificar algunas acciones que hay en el territorio donde culpan de todos los problemas del mundo al señor Aliaga, cuando realmente lo que se está haciendo muchas veces, hablo del Gobierno de Aragón, es intentar fomentar el uso de las energías renovables en base a las directivas que nos marcan desde Europa, pero sí que quiero hacer también mías las propias palabras del señor Aliaga. Proyectos de energías renovables sí, pero siempre que no cuenten con una contestación del territorio.
Y además hay que decir, antes de autorizar y eso tiene que quedar claro, porque a veces nos manifestamos o se manifiesta la gente incitadas por ciertos entes complejos. Y, ojo, no estoy metiéndome con cualquier manifestación lícita en base a la defensa del territorio, sino muchas veces quien incentiva o grupos coordinados o interesados, no quiero hablar políticamente hablando, no lo sé, pero miren, antes de intentar poner un proyecto de placas fotovoltaicas o de cualquier tipo de energías renovables, el proyecto tiene que pasar por el INAGA, que independientemente de que exista un plan energético, sí o no, o una directriz del territorio, sí o no exista, el INAGA es el que autoriza. A partir de ahí pasa a otro tipo de departamento, luego a otro tipo, y el cuarto, que es industria, es el que en base a lo que llega desde el INAGA, ordenación, tal, el cuarto dice industria, oiga, está todo favorable, autorizo. Pero no llega primero a industria, autoriza y va luego a los demás. Es decir, el gobierno es el gobierno, y eso es importante, el gobierno es el gobierno. A partir de ahí que sepan ustedes que cualquier parque fotovoltaico o de lo que sea, que sea mayor de 50 megavatios, eso ya viene y corresponde al gobierno de la nación. Es decir, macroparques mundiales, la competencia no es del gobierno de Aragón, sino que corresponde al gobierno de España. Y a partir de ahí es donde, pues bueno, esa autorización que viene del gobierno de España, una administración superior es la que autoriza o deniega. Lo digo porque a veces parece que esto viene al gobierno de Aragón y no es así. Y luego también hay otro tipo de herramientas en donde los ayuntamientos o las administraciones locales, en base a un plan general de ordenación urbana, pueden favorecer que se implemente un proyecto sí o que no se implemente. Con lo cual, lo digo porque a veces manifestamos ayuntamientos, pero en base a su PGU pueden decir sí o no. Y no hace falta echar la culpa al gobierno de Aragón de turno o al señor Aliaga. Y lo que ha dicho el vicepresidente, no estamos a favor de la aplicación de proyectos fotovoltaicos en los embalses que puedan tener una contestación del territorio o acabar arruinando ese bien preciado que tenemos en Aragón. Eso sí, si la autorización viene del Gobierno de España, que es el que tiene la competencia, en este caso, para autorizar eso, pues no dependerá naturalmente de nosotros. Pero nosotros y nuestra cuestión y nuestra afirmación al respecto ha quedado clara. Con lo cual, nosotros apoyaremos la iniciativa de que no queremos esa instalación y le instamos al Gobierno de España, que es el que tiene la competencia. Muchas gracias. Gracias, señor Guerrero. Grupo Parlamentario de Vox, señor Morón. Gracias, señor presidente. Bien, pues como se ha expuesto, el Gobierno del Partido Socialista de Sánchez quiere acelerar la denominada transición energética, extendiendo placas fotovoltaicas flotantes a más de un centenar de embalses de titularidad estatal, 14 de los cuales están situados en Aragón. La idea del Partido Socialista es que los pantanos de Moneva, del Val, Cueva Foradada, Lechago, Gallipuén, Tranquera y Sotonera sean cubiertos entre un 5% y un 20% de la lámina de agua por placas fotovoltaicas. Es obvio que estas actuaciones pueden tener unas implicaciones en la calidad del agua, la flora, la fauna, además de otras lógicas de tipo paisajístico. En cualquier caso, desde Vox nos tememos que esto va a ser así, que la decisión ya está tomada por el autócrata señor Sánchez y que el Partido Socialista lo sabe. El Partido Socialista en Aragón lo sabe y por ello plantean una enmienda muy de su estilo, muy generalista, sin concretar, que parezca que se oponen, pero para luego no hacer nada. Díganos a qué se refieren con ser especialmente vigilantes en las autorizaciones ambientales de la instalación de placas fotovoltaicas en las inmediaciones de los embalses aragoneses. Díganos si están a favor o en contra de poner placas fotovoltaicas no en las inmediaciones de los embalses, sino en la lámina del agua del embalse, que es de lo que se está hablando y es de lo que se quejan, por ejemplo, la gente de La Fueva en el embalse de Mediano de Huesca.
Miren, sabemos que el Partido Socialista y su socio de gobierno, el PAR, a través del señor Aliaga, están en una carrera atropellada por rellenar el territorio aragonés de molinos y placas lo más rápidamente posible porque están a lo que ordene el señor Sánchez. Aquí poco le importa al Gobierno del señor Lambán lo que piensen los aragoneses afectados de primera mano, poco importa lo que digan las comunidades de regantes o los ayuntamientos aquejados. A los hechos nos remitimos. Hoy es muy difícil ir por una carretera y no toparse cada pocos kilómetros con unas instalaciones de placas fotovoltaicas o con molinos de viento. Es más, lo que se piensa instalar en Aragón es descomunal, nada más y nada menos que 23.000 megavatios, que es una barbaridad, ya que es casi el 50% de lo previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, que es de 50.000 megavatios. Estos son los ritmos que quieren imponer en renovables el Partido Socialista y el Partido Aragonés a los aragoneses. En Vox apostamos por la soberanía energética y, por lo tanto, apostamos por las renovables, pero no en los ritmos ni en las formas como se están haciendo. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Por el Grupo de Chunta Aragonesista, señor Palacín. Gracias, presidente. Lo primero es decir que en Chunta Aragonesista no compartimos la decisión del Gobierno central de permitir la instalación de plantas solares flotantes en embalses aragonesas, pero nunca, no depende de los condicionantes como dice esta iniciativa. Embalses como el Echago, la Sotonera o el Val, y en otros como el Grado, Lanuza y Búbal no lo deja claro, ya que falta definir su grado trófico, sin haber siquiera informado previamente ni al Gobierno de Aragón ni a los municipios afectados, es decir, de espaldas al territorio, lo que ha ocasionado mucho malestar en todos esos pueblos. Desde Chunta Aragonesista recordamos que estamos hablando de embalses que tienen además otro tipo de autorizaciones, por ejemplo, usos recreativos, usos de navegación, que generan riqueza con esos usos, donde la puesta en valor del paisaje es sin duda uno de los mayores recursos para impulsar los usos turísticos o deportivos, tras décadas de explotación de sus recursos de espaldas a los intereses de sus gentes. Alterar gravemente el paisaje en algunas comarcas donde el turismo es un sector primordial y donde desde hace décadas se exporta energía renovable demuestra que el Ministerio de Transición Ecológica toma decisiones sin tener en cuenta la voluntad y los intereses de los municipios y las gentes que los habitan para favorecer nuevamente a las compañías que ya explotan esos saltos hidroeléctricos existentes. Resulta sorprendente e incomprensible que en el Real Decreto se establezca que serán las compañías eléctricas solicitantes las que realicen los estudios sobre el grado trófico en vez de encargarse el propio Ministerio. Recordar que Aragón ya en este momento produce un 178,5% de energía y que con la gran cantidad de parques que están proyectados en este momento se iba a multiplicar por mucho esa producción. Por eso, desde Chunta Aragonesista, creemos necesaria esa planificación para poder saber el futuro que queremos, que hable el territorio, que el territorio participe, que se vean las necesidades, que se trabaje hacia el autoconsumo y que realmente haya otra transición energética. Como no estamos de acuerdo en que se pongan placas en los embalses, como decía, depende de lo que pase con las enmiendas. Si la redacción es la que aparece aquí, votaremos en contra de la iniciativa, porque en esta iniciativa se deja abierta la posibilidad a que se puedan instalar placas en estos embalses. Y Chunta Aragonesista estamos en contra de que en cualquier caso se puedan poner este tipo de instalaciones en estos embalses. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Grupo Parlamentario de Podemos, señora de Santos. Gracias, presidente. Quiero dejar por delante que tampoco nos parece una buena idea la propuesta de desarrollar el Real Decreto de poner placas fotovoltaicas en los embalses. Y también creo que es importante que quede por delante que no compartimos el modelo energético de digestión hidrológica con el grupo proponente. Creo que no digo ninguna sorpresa,
pero hay que destacar que de esta iniciativa el Partido Popular ha sido capaz de juntar agua y energía, ¿no?, que son dos de las políticas que evidentemente más nos diferencian. El Partido Popular, que en relación al agua son los responsables de situaciones como Daimiel, Doñana o el Mar Menor, con lo cual es interesante verles ahora preocupados por la calidad de las aguas de los embalses o los usos de los embalses cuando están en su competencia no importan. Y sobre la energía, bueno, pues que ya hemos dicho muchas veces que son los campeones de la privatización, los que causaron ese retraso en la transición energética porque frenaron toda la posibilidad, el ministro Soria con su impuesto al sol y demás, y por tanto ahora igual se están haciendo las cosas demasiado rápido y sin planificación, y ahora se quejan de que no haya planificación o la piden. Son también quienes impidieron, creando impuestos estatales que gravan muy poquito, que en Aragón se quede el beneficio de la energía que se genera en Aragón. Son quienes han hecho siempre la política energética en torno al oligopolio energético y nunca pensando en la gran mayoría. Pero ahora viene una ola de gente quejándose y dice, ¡ay, que nos subimos! ¿No? No saben muy bien por qué, pero se sube. Y entonces, bueno, pues han hecho una PNL, una iniciativa bastante rara y bastante populista, porque yo entiendo y la he leído muchas veces que en el primer punto lo que está pidiendo el Partido Popular es una moratoria de permisos, es decir, que el Gobierno de Aragón no dé permiso, diga lo que diga el Ministerio, o sea, que no cumpla la ley, que no dé permiso, que haga una moratoria, insisto, hasta que no haga la planificación aragonesa. ¿Bien? Es una llamada a la insumisión. Bien, me parece gracioso que el Partido Popular nos haga esta propuesta. Y luego nos habla de ordenación del territorio, que ellos nunca hicieron, que nunca han parecido preocuparles. Ahora mismo les preocupa el paisaje de los pantanos, pero el Maestrazgo no. El Moncayo tampoco. Entonces, hablando de ordenación territorial y energías, pues es curioso en Aragón, ¿no?, que les preocupe el paisaje de un pantano y no el del Maestrazgo o del Moncayo. Urge ordenar el desarrollo de las energías renovables, lo hemos dicho muchas veces. Técnicamente me parece que lo que proponen no es del todo correcto. Políticamente me parece que es populista, no coherente con sus medidas, y estaremos atentas a cómo queda la propuesta de enmiendas, porque evidentemente puede que hasta que nos guste la propuesta según cómo quede. No le estoy escuchando porque era mi turno de intervención y si me habla a la vez no puedo. Ya. Gracias. Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora Bernués. Es que... Gracias, señor presidente. Traen aquí, señor Gracia Suso, una iniciativa, además de plena actualidad y muy importante y, sobre todo, necesaria para ver cómo todos los partidos deciden su posición de voto. El sector de las energías renovables, lo hemos abordado muchas veces en este Parlamento, ha sufrido más que ningún otro los vaivenes de una regulación que era inexistente cuando hace casi 30 años se instalaron los primeros aerogeneradores y que ha tenido que adaptarse a las distintas políticas que los han regulado. Estamos ahora ante un periodo con un incremento notable de proyectos de generación eléctrica de origen renovable, potenciado por el anuncio de la Unión Europea de acelerar los plazos para la descarbonización, aprovechando para ello el impulso económico para salir de la crisis de la COVID que han supuesto los fondos Next Generation. El Gobierno de Aragón aprobó en el 2019 una nueva estrategia de cambio climático con el Horizonte 2030. Se constituyó también el Consejo Aragonés del Clima, el órgano consultivo y asesor en esta materia, liderando el cambio necesario de nuestra sociedad y que creo que todos desde este punto de vista apoyamos. Les dijimos hace tiempo que seguimos esperando esta tramitación de la Ley aragonesa de cambio climático que debería estar tramitada en esta Cámara. En ella debemos
debemos comprometernos de manera clara para convertirla en la norma básica que traiga seguridad jurídica para todos los actores del proceso. Nosotros ya trajimos en su momento a estas Cortes una PNL sobre la creación de un mapa de suelos que determinara con mayor claridad y para toda la geografía aragonesa en qué zonas no podrían plantearse determinados proyectos por su alto valor agronómico, paisajístico y cultural, o incluso cuáles son las zonas libres. Les recuerdo que no salió aprobada, solamente la aprobaron el Partido Popular, Izquierda Unida, todo el Gobierno en contra. Esto viene al hilo de la PNL presentada por el Partido Popular en relación a la inautorización para instalar las plantas fotovoltaicas flotantes en los embalses aragoneses. Siguen pidiendo en el fondo esa aprobación del Plan Energético de Aragón. El Gobierno central quiere acelerar esa transición energética. Para eso pasa por extender su instalación, como hemos dicho aquí, en un centenar de embalses de titularidad estatal y, por lo que respecta a Aragón, hay unos 14 embalses que estarían afectados. Hay determinados embalses en donde el Miteco no ha definido su grado trófico, con lo cual queda sujeto al análisis que haga la compañía eléctrica solicitante, por lo que no se ha podido establecer la superficie a explotar. En el embalse de Mediano, los vecinos de la comarca y la propia Diputación Provincial, y les recuerdo, y por eso es necesario lo que van a votar los diputados del PSOE, lo que les digo es que el embalse de Mediano, los vecinos de la comarca y la propia Diputación Provincial de Huesca, gobernada por su partido, ha mostrado su rechazo frontal. Preocupa la generación de sombras de las placas sobre la lámina, las consecuencias en la población de las truchas, afecciones que hemos dicho en los vertidos accidentales. Ciudadanos, lo que pasa es que estamos el acuerdo en favor de llegar a esa transición necesaria con el territorio, con el valor paisajístico. Concluya, por favor. Y por las actividades turísticas. Por tanto, votaremos a favor de esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Gracia, para fijar la posición con respecto a la enmienda y a la solicitud de votación por separado. Sí, gracias, señor presidente. Mire, en primer lugar, no podemos aceptar la enmienda del Partido Socialista porque desvirtúa nuestra iniciativa, ya que se elimina tanto la ordenación de energías renovables como la elaboración del plan energético. Sí que aceptaremos la enmienda de Izquierda Unida porque en este caso se refuerza la posición de todos los grupos parlamentarios de que estamos en contra de la instalación de este tipo de plantas en los embalses aragoneses. Perdón, a ver, a la enmienda no, a la votación por separado es a lo que pediríamos un receso, ¿sí? Señor presidente, si es posible. Sí, señor presidente. La enmienda del PSOE no, he explicado por qué. La enmienda de Izquierda Unida no, sí. la enmienda de Izquierda Unida a la solicitud de votación por separado. Es lo que no es necesario. La votación es conjunta. La votación es conjunta. Solicitaríamos un receso, señor presidente, si es posible. Perfecto, gracias, porque no. Pero es que no hay. Sí, señor. Gracias. Es que, a ver, le voy a decir una cuestión. Es que la mesa, ningún miembro de la mesa tiene constancia de que además de la votación por separado hubiera hecho una enmienda. Si la hay, le pedimos, y si ha habido algún tipo de acuerdo, le pedimos que nos la pase, sobre todo para que todos sepan lo que tienen que votar.
Presidente, el primer punto tal cual y el segundo punto se dejaría en embalses aragoneses. Es la exposición que he hecho. O sea, perfecto. Esa es la que se acepta. Perfecto. Al ser, por favor, al ser una enmienda in voce, requiere unanimidad. No hay nadie se opone a que se vote. Pues entonces se vota de forma conjunta y con la incorporación de esa enmienda in voce. Comienza la votación. Finaliza la votación. 62 presentes, 62 emitidos. Votos a favor, 61, en contra, 1. Ninguna abstención. Por lo tanto, queda aprobada. En la práctica es por unanimidad. Explicación de voto. Izquierda Unida. Bueno, pues para mostrar mi sorpresa y mi también satisfacción, porque a ver, por favor. Algo que no pudo ser, sobre un debate que también nos concernía y que también venía derivado del Real Decreto 6 y que hay que modificar, y que espero que esta votación sea reflejo de la voluntad de modificación por parte de los grupos que tienen representación parlamentaria en el ámbito del Congreso de los Diputados. Entonces no pudo ser y ahora sí puede ser. Es bueno mantener la planificación, volver a emplazarnos a su desarrollo, y es bueno mostrar nuestra negativa por los efectos que va a producir no tanto en la actividad humana como en el ecosistema el hecho de utilizar los embalses para determinados fines. En fin, agradecer también al grupo proponente la aceptación de la enmienda, porque yo creo que queda mucho más clara la vocación unánime, en este caso concreto de la Cámara, con respecto a este tipo de iniciativas. Gracias. Grupo Aragonés. Sí, muchísimas gracias. Nada, simplemente para destacar que esto es un ámbito, depende de la competencia de ámbito estatal, independientemente del complejo de lo que es la iniciativa. Y bueno, esperemos que el Gobierno de España siempre tome, como no puede ser de otra manera, las mejores de las opciones. Aquí hemos dicho ya que en Aragón, hasta que se autoriza lo que es un tema de parque fotovoltaico, tiene que pasar por varios departamentos y tal, pero que cuando viene de ámbito estatal, a nosotros no nos queda más que respetar, para bien o para mal. Gracias, señor Guerrero. Grupo Parlamentario de Vox. Señor Xunta Aragonesista. Podemos. Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Grupo Parlamentario Popular. Señor Gracia. Gracias, señor presidente. Tengo un sentimiento de sorpresa, pero también de satisfacción, porque ha salido por unanimidad esta iniciativa parlamentaria, y quiero dar las gracias, ¿no?, en nombre de muchísimos alcaldes y de muchísimos regantes aragoneses que estaban muy preocupados con esta situación, y la sorpresa sobre todo porque, a pesar de que no les ha aceptado sus enmiendas, han tenido la generosidad de votar a favor de esta iniciativa. Así que muchas gracias a todos los grupos parlamentarios. Gracias, señor Gracia. Grupo Parlamentario Socialista, señora Soria. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, señor Morón, me sorprende que no haya entendido la enmienda que hemos registrado. Voy a intentar ser lo más pedagógica posible en este momento con usted. Territorio, escucha al territorio, y, en segundo lugar, cumplimiento de la legalidad. Los dos límites infranqueables que siempre los socialistas hemos defendido en este tipo de proyectos. Pero, sin embargo, voy a intentar lanzarle un mensaje lo más concreto posible, a ver si en esta ocasión tengo más suerte con usted. Tache de su lista de embalses el embalso de Mediano, porque ni siquiera aparece en ese listado en donde se quieren poner plantas solares. Y por otro lado, señor Gracia Suso, podría decir que utilizo este turno de palabra por cortesía parlamentaria, pero es que no puedo decir eso porque ni siquiera se ha dignado a leer la enmienda que nosotros le hemos presentado. No solamente no se la ha leído, sino que ni siquiera se ha acercado a esta portavoz para intentar buscar un texto transaccionado, cosa que me parece una vergüenza, porque creo que cuando se trata del territorio tenemos que dejar el traje político a un lado y escuchar siempre al territorio. Y me parece muy preocupante que en estos temas ni siquiera haya aceptado una enmienda en la que decimos que hay que escuchar al territorio. Muy importante este dato. Gracias. Gracias. Continuamos con el debate y votación de la proposición no de ley número 242/22 sobre el control de la morosidad en el ámbito empresarial, presentada por la agrupación parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón, para lo cual, si le dejan, señor Sanz, tiene la palabra.
sí que le dejan. Espero que así sea, señor presidente. Por favor. Vamos a hablar de un tema muy importante. Además, hemos debatido en numerosas e innumerables ocasiones sobre la situación de autónomos y pymes. El portavoz del Partido Popular ha protagonizado buena parte de esos debates. Yo, tengo curiosidad por saber qué van a votar hoy con respecto a esta proposición no de ley. Morosidad en el caso de las pequeñas empresas, un problema fundamental en un contexto claro de falta de liquidez, agraviada además por un contexto inflacionista que pone de manifiesto las necesidades que tienen nuestras pequeñas y medianas empresas y nuestros autónomos, que han solicitado, por ejemplo, la moratoria en el pago de los créditos ICO o medidas para aliviar esta situación de cuello de botella muy compleja. Y por ello también ese Real Decreto con más de 16.000 millones precisamente para arbitrar créditos por un lado y ayudas por otro, y alguna otra cuestión que no recibió el voto favorable precisamente de quienes tanto claman en favor de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos. Esperemos que hoy no sea así. Yo creo que es importante poner de manifiesto una cuestión que al final es elegir quién tiene que ser o no tiene que ser el pagano de la crisis. Y lo que está claro, señoría, es que los pymes y los autónomos no pueden acabar siendo los que aguanten en el ámbito empresarial el pago precisamente del pato que va a suponer esta situación crítica en materia económica que vivimos. Es decir, no pueden acabar sosteniendo los problemas de liquidez de las grandes empresas. Y esto es lo que sucede. Muchas veces hablamos de la viabilidad. Muchas veces hablamos de la viabilidad del tejido productivo, hablamos también de la morosidad en el ámbito de la administración pública para con la empresa, pero no hablamos de la morosidad que se produce entre las empresas. Y este tema es un tema nuclear, que es el que hablamos hoy. El Observatorio de Morosidad de la CEPIME decía que la morosidad de las empresas, entre empresas, fundamentalmente entre las grandes empresas hacia las pequeñas empresas, llega casi hasta los 280.000 millones de euros. Se ha incrementado nada más y nada menos que un 17% en el último año. El periodo medio de pago entre empresas ronda los 81,4 días. En el caso de las grandes, ese número se incrementa en 5 días y en el caso de las que cotizan en bolsa llega a los 200 días. Señorías, mucho más grave esta situación de lo que nos pensamos. Es decir, las grandes empresas soportan y trasladan sus tensiones de liquidez a las pequeñas empresas. Y esto tiene, por ejemplo, un coste de oportunidad financiero, de morosidad empresarial, que alcanzó en el tercer trimestre del 2021 nada más y nada menos que 1.411 millones de euros, con un incremento interanual de un 15,8%. Esta situación es una situación absolutamente inaceptable. Es decir, mientras en el 2021 esas empresas del IBEX 35 tenían beneficios por más de 50.000 millones de euros, las grandes empresas que trabajan con esas pequeñas tardaban en pagar a esas pequeñas del orden de 191 días, asfixiándolas evidentemente. Y esto es lo que hay que intentar acotar. ¿Se están haciendo cosas? Sí. Ahora mismo tenemos en trámite las Cortes Generales el proyecto de ley de creación y crecimiento empresarial que reconoce esta situación y que la aborda, entre otras cuestiones, pues diciendo que las empresas morosas no podrán ser beneficiarias o no podrán ser entidades colaboradoras con la Administración. Pero hay que ir un poquito más allá y hay que garantizar que se cumple la ley, porque una ley de morosidad tenemos, pero no se está cumpliendo. Esa ley que dice que 30 días naturales a partir de la recepción del servicio o el bien, prorrogable, pero nunca más de 60 días. Y esto no se está cumpliendo, como he dicho antes. Así que luchar contra la morosidad implica tomar medidas y lo que proponemos son varias. Primero, que el Gobierno de Aragón asegure que en el cumplimiento de la ley de morosidad en las políticas de contratación pública, es decir, incorporando a los contratos públicos, a los pliegos de condiciones, el cumplimiento de esta ley. Planteamos también que esto se traduzca en hechos concretos y en ese sentido los puntos 1 y 2. Y en el punto 3 instar a Madrid también al Gobierno de la Nación a que profundice un poquito más en el traslado de esta filosofía a leyes tan básicas como el uso estratégico de las subvenciones públicas, la ley de contratación con condicionalidad en este sentido o establecer régimen sancionador para quien no cumpla la ley. Si tenemos una ley que no se cumple y no hay nadie que la haga cumplir ni nada que la haga cumplir, está la cosa como está. Es decir, no
pasa nada, en el limbo. Y en ese sentido también es necesario crear un espacio, un organismo que vigile el cumplimiento de esta norma y que, sobre todo, la haga cumplir. Es muy preocupante esta situación, sobre todo en un momento en el que el sostén de las grandes empresas en el desarrollo y la gestión de los fondos europeos es fundamental y tienen además por obligación legal, acabo ya, presidente, por obligación legal el compromiso, tienen que asumir el compromiso de externalizar, de trasladar también parte de esos recursos que van a gestionar de los fondos europeos a través de pequeñas y medianas empresas y autónomos. Pues bien, estos pequeños empresarios tienen que tener la capacidad de recibir la liquidez, de recibir el dinero que tienen que recibir por esa prestación de servicios de forma correcta, en tiempo y forma, y eso es lo que propone esta iniciativa, que creo que es importante teniendo en cuenta la dimensión del problema que genera la morosidad en el ámbito empresarial para las pequeñas empresas y los autónomos. Gracias, señor Sanz. Se han presentado dos enmiendas. La primera, la número 1, por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, señora Sainz, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señor Sanz, en su PNL hace referencia tanto a la morosidad del sector público como al privado. Propone una serie de cuestiones que ya están reguladas por ley y lo hace todo de una forma muy difusa y bastante inconcreta. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda al punto número 2 y 3 de su propuesta porque creemos que el Gobierno de Aragón es el primero que debe dar ejemplo cumpliendo la ley y pagar en plazo a sus proveedores, porque son pymes, autónomos y empresas, entidades sociales y demás. Lo que usted propone en el punto 2, la Ley de Contratos del Sector Público obliga al pago en el plazo de 30 días y aunque no esté reflejado en los pliegos, hay que cumplirlos. Está en la ley, pero lo que habitualmente sí que se hace es que está reflejado en los pliegos de contratación. El punto número 3 habla de un régimen sancionador, imposición de penalidades, que la ley ya contempla medidas para la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Nuestra comunidad autónoma se encuentra entre las 3 comunidades autónomas que durante el mes de febrero registraron el mayor periodo medio de pago a proveedores. Vemos mes tras mes, año tras año, cómo el Gobierno de Aragón no paga en tiempo y forma a sus proveedores, no cumple con el periodo medio de pago, por lo tanto, no vuelca liquidez al sistema. Justo lo que ahora mismo necesitan miles de pequeñas, medianas empresas y autónomos para aguantar el golpe de la pandemia y el golpe de la subida de los costes en general. El Gobierno de Aragón debe de comenzar por dar ejemplo y pagar a sus proveedores en tiempo y forma, ya que el incumplimiento de esta obligación que establece la ley tiene 2 consecuencias muy negativas. Una, no se está ayudando al tejido productivo aragonés facilitándole liquidez. Y otra, le cuesta dinero a los aragoneses. El Gobierno de Aragón debe de pagar intereses de demora por el retraso en el pago de sus facturas. En el año 2017, en la cuenta del Salud, el pago por intereses de demora ascendió a 15 millones de euros por retrasarse el Gobierno de Aragón en el pago de facturas a sus proveedores. Algún hospital o algún centro de salud se podía haber construido con estos 15 millones de euros. Aragón tiene un problema estructural en sus cuentas públicas. No tiene la fortaleza presupuestaria y económica para hacer frente a cualquier efecto negativo que pueda venir en el futuro. Este problema estructural se traduce en los graves problemas de liquidez de la comunidad autónoma, que son síntoma de un claro descontrol presupuestario. Se debe pagar en plazo a los proveedores que no tienen por qué hacer de servicio de tesorería de la comunidad autónoma. Vemos que el Gobierno termino ya, no pone sobre la mesa medidas y acciones para solucionar los graves problemas de liquidez de la comunidad autónoma. Pagar dentro de los plazos que marca la ley debe ser lo normal. El Gobierno de Aragón no lo cumple, no cumple el periodo medio de pago y esto perjudica a la liquidez de las empresas, pymes, autónomos y le cuesta dinero a los aragoneses. Gracias. Gracias, señora Sainz. La enmienda número 2 se ha presentado por parte de los grupos que apoyan al Gobierno y, en primer lugar, en nombre del Grupo Socialista, señora Sánchez.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Sanz, he de comenzar diciéndole que desde el Grupo Socialista estamos de acuerdo con la exposición de motivos de esta iniciativa, pero ya no tanto con todo lo que en la misma se solicita. Por ello, le adelanto que le solicitaremos la votación por separado. Coincidimos en que, dada la situación económica actual, es necesario que se lleven a cabo cuantas medidas sean posibles para ayudar principalmente a esas pymes y a esos autónomos a cobrar dentro de esos tiempos que marca la ley por aquellos trabajos y por aquellos servicios que realizan. Precisamente hace un par de meses aprobábamos en la Comisión de Economía una PNL presentada por el Grupo Popular de apoyo a pymes y autónomos que iba en esta misma línea. Que existe un problema con el pago a los subcontratistas es notorio y es una cuestión que se ha venido abordando y sobre la cual se aprecia una clara evolución en las distintas leyes de contratación o en la propia Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad, que usted hace referencia mismamente. El Gobierno de Aragón es consciente del problema y, dentro de los límites que establece la legislación básica, ya ha puesto en marcha medidas legales. El pasado 20 de abril, por ejemplo, era aprobado en Consejo de Gobierno el proyecto de Ley de Uso Estratégico de la Contratación Pública de Aragón, que hace una clara apuesta por las pymes. Por lo que, en concordancia, y si aceptase esa votación por separado que le solicitamos, este punto número 1 contaría con nuestro apoyo. En cuanto al punto número 2, es al que le hemos presentado una enmienda, en esa línea que decía y que hacía referencia antes a esa iniciativa que apoyamos y que también enmendamos del Partido Popular y la cual fue aprobada por unanimidad. Finalmente, en cuanto a la enmienda presentada, es cierto que hemos llegado a un acuerdo que trasladaremos a la mesa si todavía no lo tienen y al resto de portavoces de los grupos parlamentarios. Y por último, en cuanto al punto número 3, es el que lamentablemente no contará con nuestro apoyo por dos motivos. En primer lugar, por la imposibilidad de su cumplimiento y, en segundo, porque algunos de los objetivos que usted busca con el mismo, como el objetivo 3.3, el de incorporar la obligación de cumplimiento de los plazos de pago establecidos legalmente para poder optar a la concesión de subvenciones y ayudas públicas, se va a ver satisfecho con el ya aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez proyecto de ley Crea y Crece. Como le decía al principio, nos parece bien en esta iniciativa, coincidimos con usted en muchas de las cosas que propone, pero no en todas. Por lo que, tras ese acuerdo al que hemos llegado, esperemos también acepte nuestra votación por separado y que de esta manera esta iniciativa pueda salir aprobada en gran parte. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. En el nombre de Podemos, señor Escartín, desde el escaño. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Vamos a apoyar la iniciativa de Izquierda Unida en su conjunto. Es injustificable que empresas que facturan más de 50 millones de euros tarden más de 3 meses en abonar las facturas que deben a autónomos y pymes. Esto está pasando en toda España, está pasando también en Aragón. Según los datos de FEPYME, la morosidad afecta a 7 de cada 10 pagos entre empresas. Esto es una barbaridad y tenemos que legislar y hacer que se cumpla la legislación actual y la que venga. En el sector privado estamos hablando de que solo 2 de cada 10 grandes empresas cumplen con los plazos legales y en el sector público tampoco salimos bien parados y hay que reconocerlo, que Aragón somos la segunda comunidad autónoma que más tarda en pagar a sus proveedores, 36 días. Bastante lejos de los 100 días en que nos dejó el último gobierno del Partido Popular de Luisa Fernanda Rudi. Entonces, claro, el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón articula un escudo social que básicamente lo que intenta es mitigar esta situación de falta de liquidez a las pymes con créditos blandos, con ICOs, ERTES, etcétera, pero esta situación hay que apañarla de alguna manera. Y ojo, que a peor no vamos. En 2021 el pago medio en España ha disminuido un 21% con respecto al año anterior, de 77 a 61 días en el sector público. Y solo en un 6% en el privado, de 77 a 72 días. Pero todavía los ratios de morosidad son indecentes e inabarcables. Por eso creemos que esta iniciativa de impulso de Izquierda Unida pues va a favorecer, por una parte, a que el Gobierno de España, en la nueva Ley de Creación y Crecimiento Empresarial, afine mucho más el control, sanciones, exposición pública de las facturas pagadas fuera de plazo, lo que es la transparencia, sobre todo en las grandes empresas, y la exigencia de estar al corriente de pagos cuando quieran acceder a subvenciones públicas, y en lo que respecta al Gobierno de Aragón, que sigamos incluyendo este tipo de cláusulas sociales responsables en todas las leyes, como puede ser en la Ley de Uso Estratégico de la Contratación Pública de Aragón. Lo dicho, apoyaremos. Gracias, señor Escartín. Por Junta Aragonesista, señora Martínez. Gracias, presidente. Bueno, nos plantea el señor Sánchez, portavoz de Izquierda Unida,
una proposición no de ley en unos datos yo creo que bastante exhaustos y que simplemente lo que dice es intentar revertir las situaciones de morosidad entre empresas, es decir, aquellas empresas grandes que se adjudican los contratos que ofrece la Administración, pero que luego a través de sus contratas es como formalizan estos contratos de la Administración pública. Hemos firmado la enmienda conjuntamente con el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Podemos y el Grupo Parlamentario del PAR para la modificación del punto 2. Con el punto número 1 no me voy a extender porque estamos totalmente de acuerdo y votaremos que sí. Y en el punto número 2, que es donde planteamos la enmienda, coincidimos en la forma, perdón, en el fondo, pero no en la forma. Nos parece interesante fomentar la inclusión de esta obligación en los contratos y puede incluirse en el documento de directrices de contratación socialmente responsable que se encuentra en elaboración y por eso es el objeto de esta enmienda. En cuanto al punto número 3, no tenemos claro las medidas que usted plantea y, por tanto, votaríamos que no. Así como ya han dicho otras portavoces, le solicitaríamos la votación por separado de los 3 puntos. Muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Aragonés, señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias. Bueno, nosotros en coordinación con el equipo de Gobierno entendemos que poner en marcha todas las medidas legales para asegurar el cumplimiento de lo que son los periodos de pago entre empresas y de manera especial los que tienen que efectuar las propias adjudicatarias de contratos públicos, pues votaríamos a favor. En el punto número 2, si acepta esa transacción en relación a lo que decía de incorporar el cumplimiento de los plazos de pagos establecidos legalmente como una obligación esencial en los contratos del sector público, nosotros le planteamos una transacción de Gobierno, votaríamos a favor y en el punto 3 votaríamos en contra. Gracias, señor Guerrero. Turno para los grupos no enmendantes. En nombre de Vox, señor Arran. Muchas gracias, señor presidente. La iniciativa de Izquierda Unida aborda la diversa problemática relacionada con la morosidad empresarial. Lo primero que hemos de hacer es estudiar el complejo contexto económico actual, la fuerte inflación, el coste energético y de combustibles disparados, la más que previsible subida de los tipos de interés, el desabastecimiento y sobrecoste de ciertas materias primas, de materiales industriales y de construcción, etcétera, ¿no? Hay muchas empresas que han tenido que cerrar y otras que sobreviven como pueden. Desde Vox podemos compartir que lo aconsejable es evitar plazos o periodos de pago elevados de las empresas con respecto a sus proveedores, más aún cuando se trata de pymes o microempresas, las que pueden verse afectadas en su liquidez a corto o en su solvencia a largo plazo. En el caso de que una empresa establezca periodos de pago elevados con sus proveedores, o sea, morosa de estos, impedir que pueda acudir a licitar un concurso público. Eso lo vemos razonable. Para la adjudicación de concursos públicos nos parece obligado el cumplimiento de la legalidad y correcto cumplir con las prácticas éticas, ¿no?, empresariales, una buena praxis, ¿no? También es necesario, por supuesto, que la Administración cumpla con sus plazos y periodos de pago a sus propios proveedores, conforme a la legalidad y porque tiene que dar ejemplo. Si bien no podemos entrar en cuestiones que pertenecen a la esfera empresarial, a la esfera privada empresarial, podemos decir, ¿no?, que habrán de regirse por la normativa civil y mercantil vigentes, que abordan las posibles acciones de resolución o rescisión de contratos, de reclamación de cantidad, de cumplimiento de obligaciones contractuales, de responsabilidad civil contractual o de indemnizaciones de daños y perjuicios. Los contratos se rigen por la voluntad de las partes dentro del marco establecido por la ley. Resulta también muy discutible vincular las ayudas y subvenciones a cómo las empresas gestionan su fondo de maniobra. La vida empresarial y las empresas pueden atravesar diferentes momentos económicos de solvencia, de actividad, de inversiones, pueden tener deudas también, y hay que tener en cuenta la casuística de cada empresa y sector. Cuando una empresa de un sector afectado por la crisis, por ejemplo, necesita esa ayuda para continuar su actividad, es precisamente porque atraviesa un mal momento económico. Podríamos llegar al absurdo de hacerles probar que no necesitan esa ayuda en cuanto a solvencia y liquidez para concederles la subvención o la ayuda. No puede ser. Tendremos que ver y examinar si esa empresa es viable, si tiene viabilidad. Entendemos que la Administración no cuenta con esos medios y recursos para evaluar la viabilidad empresarial de forma rigurosa. No es como el sector privado, por ejemplo, el sector financiero o las empresas dedicadas a capital riesgo.
Por eso le solicitaría, si es tan amable, que pudiéramos votar por puntos. Muchas gracias. Gracias, señor Arranz. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Martínez. Muchas gracias, señor presidente. La verdad, señor Sanz, es que me sorprendió, ¿no? Me sorprendió ver a Izquierda Unida tan preocupada por las empresas. Eso lo tengo que decir. Me sorprendió. Luego, ya cuando empecé a rascar y empecé a leer un poquito el contenido de la proposición no de ley, me di cuenta que usted no se preocupaba por las empresas. Usted volvía a hacer lo mismo de siempre, que era intentar cazar a los elefantes del IBEX 35. Sin darse cuenta de que en esa cacería podía dejar muchos muertos por en medio, podía provocar muchas heridas a los que están precisamente por en medio, que son esas pequeñas y medianas empresas las que creía que la PNL pretendía, con esta PNL pretendía usted defender. Y le voy a decir el porqué. Le voy a decir por qué, señor Sanz. Porque usted en esta PNL no dice en ningún momento las grandes empresas del IBEX 35 que consiguen grandes contratos públicos. No, no. Usted habla de todo aquel que sea moroso. Cuando el principal moroso precisamente es la Administración. Fíjese qué cosas más curiosas. Sí, no, ¿cómo que no es verdad? ¿Cómo es que no es verdad, señor Sanz? Cuando el principal moroso es precisamente la Administración, cuando precisamente quien se blinda para conceder un contrato público y dice, primero me tienes que haber pagado, tienes que estar al corriente de los pagos de Hacienda y Seguridad Social, es la Administración. Fíjese qué curioso. Esas normas ya existen. La Administración sí se protege. Lo que no hace bajo ningún concepto en este momento es proteger a las pequeñas y medianas empresas. Esa es la realidad, señor Sanz. Porque la casuística es mucha. A poco que se haya tenido una empresa, a poco que se sepa de qué va esto, la casuística es mucha. ¿Sabe usted, señor Sanz, sabe usted por qué a veces se deja de pagar a un proveedor? No cuando eres un elefante del IBEX 35, no, cuando tienes una mediana empresa, porque no tienes narices a dejar de pagar a Hacienda y a la Seguridad Social primero. Porque el lío en el que te metes es enorme. Entonces prefieres que el proveedor, una empresa más pequeña que tú normalmente o de tu tamaño, obviamente, cobre más tarde porque primero le pagó a Hacienda y a la Seguridad Social. Llega a tal límite que incluso cuando declaras un concurso hay quien no te perdona. Hay quien no te perdona. Hacienda y la Seguridad Social. Luego, señor Sanz, ¿qué está diciendo usted aquí? Yo le voy a decir lo que está haciendo, lo que más le gusta a usted, lo que le encanta a Izquierda Unida, sacar el látigo. Ya en el punto 3 usted lo deja perfectamente claro. Ojo que aquel que no pague, sacamos el látigo y lo fustigamos. Queremos un organismo que se dedique a fustigar a todo aquel que en este momento no pueda pagar, independientemente de cuál sea su situación. Me está diciendo usted, señor Sanz, mire, me está diciendo usted, señor Sanz, que una empresa mediana, que tiene un contrato público en este momento, que el Gobierno de Aragón, pongamos por caso, ha tardado en pagarle 6 meses. Puede llegar a pasar, porque hablamos de periodo medio, pero algunas pueden tardar 6 meses. ¿La tenemos que sancionar por no pagar a sus proveedores cuando ella no ha cobrado todavía, señor Sanz? Mire, yo lo que creo, señor Sanz, es que cuando ustedes intenten disparar a los elefantes del IBEX 35, lo que deben hacer es, por lo menos, cuanto menos, presentar iniciativas donde no salgan mal heridas aquellas pequeñas y medianas empresas que ya de por sí lo están pasando bastante mal. Por lo tanto, señor Sanz, le pedimos la votación por separado y veremos si entonces desarrollar algunos de los puntos que aún nos parecen normales. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Para fijar su posición con respecto a las enmiendas y a la votación por separado. Sí, con respecto a la votación por separado sin ningún problema, y la enmienda planteada al punto número 2, después de una transacción que hemos hecho a la enmienda, quedaría de la siguiente forma: estudiar la incorporación del cumplimiento de los pliegos de pago establecidos legalmente como una obligación esencial en los contratos del sector público autonómico y en las directrices de contratación socialmente responsable que se encuentran en la elaboración, para garantizar la incorporación generalizada de este criterio en los pliegos de contratación. Perfecto, la tenemos ya aquí también. Por lo tanto, procedemos a votar cada uno de los 3 puntos. Votamos el punto número 1. Comienza la votación. Finaliza la votación. 61 presentes, 61 emitidos, votos a favor 47, ningún voto en contra y 14 abstenciones. Pasamos a votar el punto número 2. Comienza la votación. Finaliza la votación. 61 presentes, 61 emitidos, votos a favor 45, en contra 2
y 14 abstenciones. Pasamos a votar al final el punto número 3. Comienza la votación. Finaliza la votación. 61 presentes, 61 emitidos, votos a favor 6, en contra 41 y 14 abstenciones. Por lo tanto, este último punto decae. Explicación de voto, Izquierda Unida. Sí, bueno, en primer lugar, para agradecer a los grupos que han apoyado uno, dos o todos los puntos de la iniciativa y para hacer alguna consideración y reflexión, señor Martínez. No sé si se ha leído la iniciativa. Usted me va a decir cuántos autónomos en Aragón conforman una UTE, por ejemplo, para gestionar el transporte sanitario urgente o para construir el hospital de Alcañiz. No los que trabajan, sino los que contratan, las que consiguen la adjudicación de los contratos. Un poco de seriedad, cuando abordamos un problema importantísimo. Hoy, en marzo 2022, ahora mismo, lo acabo de comprobar en la página de transparencia, periodo medio de pago a proveedores del Gobierno de Aragón 41,86. ¿Es mucho? Sí. ¿Supera los 30 días? Sí. Hoy, periodo máximo de pago de determinadas grandes empresas, que son las que, entre otras cosas, construyen hospitales en esta comunidad, 191 días. De ese problema hablábamos, señora Sainz, no hablábamos del problema autonómico, que ya hablaremos de ese también cuando toque y corresponda, por supuesto. Y si no se cumple la ley, habrá que cambiarla para que se cumpla la ley, ¿verdad? Porque si no, ¿de qué estamos hablando? Nos llenamos la boca con los autónomos y las pymes, pero luego las dejamos tiradas en la calle. Eso es lo que hacía Izquierda Unida con esta iniciativa y les agradezco que cuando menos 2 de los puntos que contenía hayan sido favorablemente aprobados. Gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés, Grupo Vox, Grupo Xunta Aragonesista, Podemos, Grupo Ciudadanos. Señor Martínez. Muchas gracias, señor presidente. El pleno anterior me dijeron que, bueno, que costaba entender mis iniciativas. Admití pues, que a lo mejor no sabía redactarlas bien. Hoy, señor Sanz, me acusa de que no sé leer. A veces me pregunto cómo llega hasta aquí, que quienes les diga. Yo lo que creo, señor Sanz, es que el que no se la ha leído o el que está ciego es usted. Es que está cegado por la persecución de las grandes empresas. Es que yo he leído la iniciativa varias veces y la he releído varias veces, la he comentado incluso con algún compañero y le he dicho, oye, ¿tú ves en algún momento que hables solo de las grandes empresas? ¿De los grandes contratos de las ambulancias? ¿De las grandes construcciones de hospitales? Y, oiga, que la he leído. Pues que no pone nada. Que aquí pone que rasero, el mismo rasero absolutamente para todos. Señor Sanz, usted sabe que hay contratos menores, ¿no? Usted sabe que hay contratos de mucho menor tamaño, ¿no? Y le aseguro, no se preocupe, que las empresas del IBEX no vienen a por esos contratos. No, que no tienen muchas empresas del IBEX buscando esos contratos ni accediendo a esos contratos. De esos es de los que les estaba hablando. Pero como a ustedes lo que les ciega es perseguir al grande, no se dan cuenta que por ese camino al final lo que hacen es machacar al mediano y al pequeño. Luego no tenía absolutamente ningún sentido, señor Sanz. Vuelvo a repetir, yo no sé, no voy a pedirle que confíe en que me lea sus iniciativas. Trate de entenderlas usted. ¿Qué quiere que le diga? Gracias, señor Martínez. Grupo Parlamentario Popular. Grupo Parlamentario Socialista. Sí, gracias, presidente. Señor Sánchez. Simplemente por cortesía parlamentaria agradecerle al señor Sanz su predisposición para llegar a un acuerdo que, aunque ha costado, al final hemos llegado y eso ha supuesto pues, que podamos sacar adelante esta iniciativa casi en su totalidad. Y a la señora Sainz recordarle una vez más que el Gobierno de Aragón no incumple, que en todo caso quien incumplía era la señora Rudy, que llegó a pagar en más de 100 días. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Debate y votación de la proposición no de ley 243-22 sobre un plan de choque en las listas de espera quirúrgicas en nuestra comunidad autónoma, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, señora Marín, tiene la palabra. Por favor. Señorías, tengo que reconocer que en muchas ocasiones, cuando defiendo proposiciones no de ley, tanto aquí en el plenario como en la Comisión de Sanidad, siento impotencia. Siento impotencia no por falta de argumentos o de fuerza o de convicción, antes bien al contrario, de eso me sobra, sino que siento impotencia frente a la cerrazón del Gobierno y de los grupos que lo integran. Verdadera impotencia.
Porque frente a soluciones que entendemos son buenas para Aragón y para los aragoneses y que el Partido Popular lleva proponiendo a lo largo de toda esta legislatura, nos encontramos con argumentos vacíos de contenido, vacuos, sin razón o con una única razón, que en cada caso de los distintos grupos que conforman el Gobierno es diferente y que hoy les invito a ustedes a que lo piensen. El pasado día 29 de abril, en la Comisión de Sanidad, el Partido Popular presentamos una proposición no de ley en la que pedíamos al Gobierno de Aragón la contratación por un tiempo mínimo de 1 año de los profesionales MIR, en total 220, que concluyen su formación durante este mes de mayo aquí en Aragón, y lo hacíamos con 2 propósitos. Solucionar en parte el grave problema de falta de profesionales que tiene hoy nuestra comunidad autónoma y, por otro, hacer que el Gobierno de Aragón cumpliera con lo establecido en la directriz contra la despoblación, que marca un tiempo mínimo de ese contrato, 1 año, y que jamás se ha cumplido. En aquella comisión, obviamente, los grupos que conforman al Gobierno votaron en contra con argumentos de lo más peregrino, desde que era un problema estructural, pasando porque había que cambiar el modelo asistencial, que el Gobierno estaba implementando medidas con el objetivo de disponer de empleo estable y de calidad en el tiempo. En fin, no sé si se referían a los 2.628 profesionales que fueron despedidos en el mes de noviembre o a los contratos que después, en el mes de diciembre, hicieron de un día los contratos esos basura, en fin, no lo sé. O por parte del PAR, que se compartía nuestra iniciativa, pero como siempre ustedes comparten con nosotros, pero siempre nos votan en contra. Por cierto, que después miembros del Gobierno y del Departamento de Sanidad, por supuesto, han anunciado que van a llevar a cabo esta medida que nosotros propusimos y que ustedes rechazaron. En fin. Pero esto demuestra una cosa, señorías, solo una cosa, que hay que flotar, aunque sea a costa de 8.339 aragoneses que llevan más de 180 días esperando para ser operados, o de los 3.524 aragoneses que llevan más de 180 días para ser visitados por un especialista, o de los más de 17.000 aragoneses pendientes de una consulta diagnóstica, o de los más de 21.000 aragoneses pendientes de o listas de espera para radiología. Pero hay que flotar. Nos vamos a trasladar en el tiempo, 1 semana después, y en este mismo plenario compareció la consejera de Sanidad a petición de Vox. Nunca lo hace a petición propia, no entiendo por qué, será porque no tiene nada que explicarnos del desastre en el que se ha convertido la sanidad aragonesa. Y no contenta con una serie de afirmaciones muy largas de explicar, y ya no tengo demasiado tiempo, manifestó que la fuga de médicos en Aragón se da por motivos personales. Ahí le voy a dar la razón. Un motivo personal, por ejemplo, y supongo que se refería a eso, es que si a mí me ofrecen en Aragón un contrato de 1 mes y en Cataluña me lo hacen indefinido, pues obviamente busco estabilidad profesional y personal y me voy a Cataluña. O tengo que recordarles a aquella médico excelente aragonesa formada en Aragón con nuestros medios, o sea, con nuestros impuestos, que en Aragón, cuando ella terminó, le fue ofrecido un contrato por 1 mes y que un hospital de Lérida le ofreció un contrato indefinido y que, por supuesto, hoy está trabajando en ese hospital de Lérida. Eso, desde luego, es un motivo profesional. Bueno, más que profesional, yo lo denominaría personal, pero bueno, entiendo que es este tipo de motivos a los que se refería la señora consejera. Y así, pues, señorías, no podemos seguir. Realmente así no podemos seguir. Somos la comunidad autónoma de toda España con un mayor número de personas en lista de espera para consultas médicas. Somos la comunidad autónoma de toda España con un mayor número de personas en listas de espera para cirugía, y el Gobierno de Aragón y los grupos que lo sustentan solo flotan, o por lo menos intentan flotar. Miren, señorías, esto no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad. Da igual ser de derechas, de izquierdas o de centro. Aquí no entra o no debería entrar la política en el concepto más puro de la palabra. Aquí debería entrar el consenso de todos para terminar con esas listas de espera. Consenso que, por cierto, ustedes rechazaron. Porque detrás de ellas, detrás de esos números, hay personas. Hay 8.339 personas y 3.524 personas que están esperando para ser atendidas por un médico o por un especialista. Hay 17.000 personas para una prueba diagnóstica o hay 21.000 personas para una radiología, para pruebas de radiología. Pero es que no hay médicos, no hay especialistas. Ese es el mayor problema, que no hay. ¿Y por qué no hay? Pues no porque no se formen o porque no salgan de las facultades de medicina o porque no concluyan el MIR. No hay porque ustedes los dejan marchar, porque ustedes hacen contratos basura, porque les ofrecen contratos de un día, señorías. Y así, desde luego, nadie se va a quedar en Aragón. Ustedes están llevando a cabo una política de vuelvo a flotar. No les importa la situación de los 8.339 aragoneses o de los 3.524 aragoneses que están en listas de espera. De esas personas no les importa, estoy convencida, porque si no, no actuarían como están actuando, no lo harían.
Hoy el Partido Popular presentamos en este pleno una iniciativa para frenar las listas de espera y la dirigimos concretamente al ámbito quirúrgico, que bien podría aplicarse a todas las listas de espera que tenemos. Se trata básicamente de solucionar el mayor problema que tenemos, que es el de la falta de profesionales. Son una serie de medidas en absoluto cerradas que pretenden ayudar al Gobierno de Aragón, aunque sabemos que no van a ser aceptadas. ¿Argumentos? Pues supongo que, como siempre, variopintos. Pero fíjense, ya no importa, porque han perdido su valor, porque han perdido su credibilidad, porque ustedes, Gobierno, llevan anunciando un plan de choque de listas de espera desde el 25 de marzo y, oh casualidad, lo presentan el mismo día que esta proposición no de ley se registra. Un plan de choque que es un copia y pega del anterior. Eso sí, cambian las fechas, donde antes ponía 22, ahora 20, ahora pone 22, 23, 20, bueno, en fin. Hacen ustedes allí un juego simplemente para eso, señorías, para jugar. Finalice, por favor. Finalizo, señora consejera. Señorías, yo no tengo por qué creerme ni su nuevo plan, ni su anuncio económico, ni su nuevo concierto, ni su discurso. Yo solamente voy a creerme los hechos. Voy a creerme que ustedes hoy van a votar en contra de un plan que incluye una serie de medidas que solamente intentan solucionar el problema que tiene Aragón en las listas de espera y que solamente intenta ayudar a más de 40.000 aragoneses. Eso es lo que yo voy a intentar, pero eso a ustedes no les importa. Lo llevan demostrando desde el 2019, porque a ustedes lo único que les importa es flotar. Y, señorías, recuerden ustedes que hasta las ballenas se hunden. Gracias, presidenta. Gracias, señora Marín. Se han presentado 2 enmiendas. La primera de ellas, por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. El señor Morón tiene 3 minutos para su presentación y defensa. Gracias, señora presidenta. Señorías, la situación de la sanidad aragonesa es, como hemos comentado esta mañana, muy deficiente, con una lista de espera quirúrgica intolerables. Ante tal situación, el Gobierno de Aragón se limita a comprometerse a hacer las cosas mejor que hasta ahora y a decir que invertirá el dinero que ya tenía previsto invertir hace 2 años a través de los contratos recogidos en el todavía vigente marco estratégico. Rendidos ante la dificultad de encontrar medidas para corregir el déficit estructural de profesionales sanitarios, su estrategia se dirige hacia incrementar la actividad de los quirófanos, suponemos que a través de las llamadas peonadas y la colaboración público-privada. Compartimos el propósito de la proposición no de ley, que pretende, en resumidas cuentas, incrementar el tiempo mínimo de contratación del personal eventual, así como de los MIRES que terminen su formación en Aragón en el último año, facilitándoles su incorporación a la lista de espera, unas medidas también defendidas por nuestra formación y que tendrían un importante efecto a la hora de retener e incluso atraer a profesionales sanitarios a nuestra comunidad. Por otro lado, incrementar la dotación de camas de UCI para que su escaso número no dificulte la realización de determinadas cirugías, así como de promover la cirugía mayor ambulatoria. Y, finalmente, fomentar la colaboración público-privada. A este respecto, hemos presentado una enmienda de modificación que pretende no solo disminuir la lista de espera de forma puntual, hasta tal como queda recogido en el texto, hasta tanto en cuanto estas listas consigan obtener un número razonable dentro de los términos estipulados como tiempo de garantía en nuestra comunidad autónoma, creemos más oportuno, como proponemos en la enmienda de modificación, que esa colaboración se mantenga, abro comillas, mientras la sanidad pública no pueda garantizar unos tiempos de espera acordes a los considerados de garantía en nuestra comunidad autónoma. El objetivo es fácil de comprender. No se trata de actuar sobre la lista de espera y luego dejar que se vuelva a incrementar hasta volver a estar en unos niveles intolerables. El sistema sanitario público debe de ser capaz de conocer, en primer lugar, cuál es su capacidad de asistencia e incrementarla todo lo posible, desde luego. Pero si finalmente muchos casos no pueden ser asumidos y en el futuro serán derivados a la sanidad privada, en Vox nos preguntamos por qué no ir actuando con más previsión. Esta medida requiere mejorar la gestión de las listas de espera, algo a lo que la propia consejera esta mañana se ha comprometido. Por lo tanto, entendemos que no tendrán sus señorías ningún inconveniente en asumir esta enmienda, incluso la propuesta que ha presentado el Grupo Popular. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Hay otra enmienda presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón. Señor Sanz, para su defensa desde el escaño. Sí.
Sí, señorías, volvemos a debatir hoy en segunda ronda de las listas de espera. Izquierda Unida va a mantener el mismo discurso que esta mañana y quiere hablar de los problemas estructurales que a nuestro juicio no contemplan el plan de choque y que tampoco creemos que de forma estructural da respuesta en la propuesta planteada por el Partido Popular, y después diré por qué. Nosotros consideramos que es un problema estructural, que es endémico, que no es nuevo, que llevamos años pasándolo y que es urgente y necesario abordar el análisis objetivo de las capacidades del sistema, centro a centro, entendiendo el análisis como un análisis exhaustivo que analice todas las capacidades para garantizar la operativa del sistema. Es decir, ya lo hemos hablado esta mañana, desde la limpieza hasta los facultativos, pasando por todo el dispositivo, ¿no? El plan plantea, el plan de abordaje de la lista de espera quirúrgica 2022-2023 plantea contratos de calidad. Pero claro, nosotros no sabemos por qué no plantea plazas estructurales tanto para aquellos acúmulos que llevan años y años, hasta 7 años del plan Impulso produciéndose, o para los turnos de tarde, más allá de esas peonadas que al final nos salen también más caras, ¿no? El plan continúa con ese grupo de trabajo de jefes de servicio. Esta mañana ya debatíamos sobre esta cuestión. Quizá fuese más operativo garantizar que cada unidad afectada además por grandes listas de espera pues hiciese su propia propuesta de plan con medidas concretas, con déficits estructurales señalados, identificados, y también con medidas para paliarlas. El plan tampoco analiza cómo afecta a la competición por profesionales entre el ámbito privado y público y cómo en este sentido redunda en la carencia de capacidades para la operatividad completa y el rendimiento de los quirófanos públicos. El tema de las compatibilidades, ¿no? Tampoco lo aborda, y a nosotros nos parece fundamental valorar el impacto de la doble compatibilidad, porque esto evidentemente afecta, y todos sabemos que afecta, al rendimiento de los quirófanos. Es necesario también conocer el impacto de la concertación de forma objetiva, que se vea realmente, como esta mañana ha dejado un poco entrever la consejera, en qué se sustancia al final esa derivación para listas quirúrgicas en concertación por centro, por especialidad, para saber realmente si esto es una cuestión de falta de capacidad del sistema o es una cuestión de momentos puntuales de estrés. Propone el Partido Popular incluir especialistas en formación. Yo creo que ya se está haciendo, ya se está planteando, pero a nosotros lo que nos preocupa es lo previo, es la tardanza en la baremación y en la actualización, ¿no? No puede ser lo que ha pasado del 17 al 22, al 20, es increíble, y por lo tanto es necesario actualizar esa baremación. Igualmente saben que no estamos de acuerdo con la colaboración público-privada, sí, entre hospitales públicos, pero antes es necesario hacer un diagnóstico para garantizar que las fortalezas de diferentes centros son las que se ponen a disposición para acertar con esa medida y explotar al máximo las posibilidades de cooperación, ¿no? Una mirada estructural integral, acabo ya. Evitar las listas de espera tiene que ser el objetivo, no acabar solo con las existentes, evitar que se produzcan, garantizar las capacidades del sistema para ello y, por lo tanto, por medidas estructurales. Propone el Partido Popular pues cuestiones que a nuestro juicio ya se hacen o que están incluso recogidas en este plan, ¿no? Como la cirugía mayor ambulatorio, la colaboración público-privada, como decíamos, no nos gusta, el periodo de contratación de eventuales o la oferta de plazas estructurales a médicos recién formados, ¿no? Creemos que hay que ir más allá y, por lo tanto, esa es nuestra propuesta, y si no, pues no podremos votar favorablemente la propuesta presentada por el Partido Popular. Gracias, señor Sanz. Turno ahora de intervención para el resto de grupos parlamentarios no enmendantes, comenzando por el Grupo Parlamentario Aragonés. Señora Peira, cuando quiera, desde el escaño tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, señora Marín, nos trae una iniciativa que poco me queda por explicar, porque entiendo que ha quedado clara la postura de mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Aragonés, respecto a este tema, y que hemos debatido esta misma mañana en sesión plenaria en la comparecencia de la señora consejera de Sanidad. La iniciativa presentada se centra en 3 líneas fundamentales. La primera es la oferta de contratos estables y de calidad de los profesionales, punto del que desde mi grupo parlamentario ya nos hemos posicionado en otras ocasiones, como usted decía, en proposiciones no de ley llevadas a Comisión de Sanidad. Sí es cierto que debemos establecer incentivos para atraer a los profesionales a ocupar, por ejemplo, las plazas de difícil cobertura. Ahora bien, también entendemos que desde el Gobierno se han establecido medidas como las recientes OPE, esa aprobación con fecha 11 de mayo de 2022 de una oferta de empleo público para la estabilización del empleo temporal, que incluye 95 plazas de facultativo de área, y otra serie de medidas como los contratos de interinidad sin duración definida hasta la cobertura de la plaza mediante sistema de oposición o traslado. Con respecto al segundo de los puntos de la iniciativa, el referido a la ampliación de las camas de UCI,
Ya sabe que he defendido y defenderé la falta de UCIs. Me han oído hablar en numerosas ocasiones del Hospital de Alcañiz. Que no se haya contado con una UCI nunca en un hospital como ese, con la cobertura que abarca, nos ha situado durante toda la vida en una situación de riesgo, pero no ahora, siempre. Por suerte, en la construcción del nuevo hospital se contempla la creación de esa UCI que tanto hemos reclamado los bajoaragoneses, así como la ampliación de las camas de la UCI de Teruel. Y con respecto al tercero de los puntos, señora Marín, en mi intervención anterior lo he dicho claramente, compartimos ese fomento de la colaboración público-privada que desde mi grupo parlamentario tanto hemos defendido siempre. Muchas gracias, presidente. Gracias. Turno de Xunta Aragonesista, señora Las Obras. Gracias, presidente. Bueno, pues esta mañana ya hemos debatido sobre el plan de abordaje de las listas de espera quirúrgica y desde Xunta Aragonesista ya hemos dejado claro la falta de recursos económicos que nos llegan por parte del Estado para cubrir los servicios públicos básicos en los que se encuentra la sanidad. Decíamos que era necesario un cambio en el sistema de financiación donde se tuviese en cuenta la superficie, la dispersión territorial y el envejecimiento, que eran clave a la hora de disponer de más recursos económicos. Por otro lado, también hemos dejado claro los efectos provocados por la pandemia a la hora de abordar la situación de las listas de espera, ya que el estrés que ha causado la pandemia al sistema público de salud era difícil de evitar. También hemos reconocido que estamos ante los peores datos y la ciudadanía reclama soluciones que debemos dar desde los gobiernos de una manera rápida y eficiente para todas las personas que están pendientes de una intervención y que tengan una respuesta adecuada. Y también, como he dicho esta mañana, la consejera ya ha explicado el plan de abordaje, medidas que deben mejorar la actividad quirúrgica, incrementando el rendimiento de los quirófanos tanto por la mañana como por la tarde, colaborando con los diferentes centros públicos o revisando los procedimientos de gestión de lista de espera. Añadir que en este mes se ha aprobado la oferta de empleo público para la estabilización del empleo temporal, que incluye 95 plazas de facultativo especialista de ARA y que va a permitir su provisión con carácter fijo. Realmente el objetivo final es aumentar la calidad de la atención sanitaria prestada en Aragón, reducir su variabilidad y liberar espacio quirúrgico en el resto de los hospitales para otro tipo de intervenciones. En definitiva, existe un compromiso, un plan de choque apoyado económicamente para poder hacer frente a la gravedad de la situación. Es una medida imprescindible para avanzar hacia una mejora integral del sistema de salud público gratuito para todas las personas en todos los lugares de Aragón. Gracias, señora. Sobre el Grupo Podemos, señora Prades. Gracias, señor presidente. Volvemos a hablar otra vez de listas de espera y esta vez el Partido Popular nos trae una iniciativa con 6 puntos. Ellos califican como un plan de choque y entre ellos, por supuesto, no olvidan incluir fomentar la colaboración público-privada. No les sorprenderá si les digo que en Podemos no compartimos sus políticas sanitarias. Estas cuestiones nosotros siempre creemos que deben afrontarse desde una sanidad 100% pública, pero es que además los hechos a los que usted hacía referencia, los hechos demuestran que donde el Partido Popular está aplicando estas medidas, las listas de espera han aumentado un 65%, datos de abril de 2022. Ustedes presentaron esta PNL unas pocas horas antes de que el Gobierno presentara su plan de choque y yo creo que esto lo que demuestra es más su intencionalidad mediática que sumar, aportar y tender la mano como tantas veces quieren vender hacia afuera. En algunos de los puntos de su petitum también demuestran un desconocimiento tanto del funcionamiento de las bolsas de empleo como de las acciones que se están realizando. Y es que los especialistas en formación ya se incluyen en la bolsa de empleo temporal 2 meses antes de terminar su residencia, por lo que tanto pueden optar inmediatamente a las ofertas de empleo. Y en la actualidad, pues bueno, se están resolviendo las OPEs, la convocatoria de traslados y el día 11 de mayo, como ya le han dicho, pues se convocó una oferta de empleo público que incluye 95 plazas de especialista de área. Estabilizar empleo, que es uno de los objetivos que llevamos persiguiendo pues desde hace ya unos cuantos años. Otro de los puntos respecto a la ampliación de camas UCI, no digo yo que no sean necesarias, por supuesto, pero realizar un estudio, como ustedes plantean en su iniciativa, no creo que sea una medida que afecte directamente a la reducción de listas de espera. Lo que sí que tengo claro es que reduciría importantemente la partida económica que debe dotarse para personal. Y si en algo hemos sido insistentes ha sido en aumentar el presupuesto del capítulo 1.
Le han presentado una enmienda que en alguno de los puntos recoge algunas de las propuestas que las que hacía referencia esta mañana en mi intervención. Bueno, y a la espera de ver cómo su partido se posiciona sobre la enmienda que le ha presentado Izquierda Unida, pues dependerá el sentido de nuestro voto. Muchas gracias. Gracias, señora Paredes. Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora Gaspar. Gracias, señor presidente. Señora Marín, volvemos a hablar de listas de espera, aunque esta vez en positivo y con propuestas encima de la mesa. Aunque algunos partidos digan que, bueno, pues que ya se está haciendo, o que alguna de las propuestas, como hacer estudios, pues que no aporta nada. Pues eso que se lo cuenten a la consejera, que en el plan de abordaje de las listas de espera, lo de hacer estudios 2 años después, ahí sigue. Vamos a ver. A día de hoy, en Aragón hay 8.339 pacientes que llevan más de 6 meses esperando una intervención y son más de 160 días de media los que se espera para tener una visita con el especialista. Y mire, señora Marín, yo le digo una cosa, esto sí que provoca tristeza y pena, especialmente a quienes esperan y a sus familias. Es evidente que la sanidad aragonesa tiene problemas, muchos problemas, pero uno de los más acuciantes es el de las listas de espera, no solo de intervenciones quirúrgicas, sino también las abultadas listas de espera para primera consulta con el especialista. Y también en estos momentos las listas de espera de atención primaria, que crecen día a día. Esta mañana en la comparecencia que hemos tenido al respecto, bueno, pues hemos señalado que es muy preocupante la situación y que hay que tomar medidas, y es obvio que ha llegado un momento en el que algo tenemos que hacer. Ya no vale echar la culpa a la pandemia o decir que es que tenemos las listas de espera más abultadas porque nosotros calculamos bien y el resto calculan mal. Es urgente que desde los poderes públicos se pongan en marcha todas las medidas existentes, tanto a corto como medio y largo plazo, para dar solución a las abultadas listas de espera de Aragón. Si pensamos en los usuarios, en los aragoneses y en su salud, es obligación del Gobierno, de las instituciones, poner en marcha todos los recursos existentes, tanto públicos como privados, mal que les pese a algunos. Es obvio que uno de los principales problemas que tiene la sanidad aragonesa es la falta de profesionales y que en estos momentos es más necesario que nunca tomar medidas. Igualmente, seguimos teniendo problemas de falta de espacio y es obvio que hay que tomar medidas no solo de las camas UCI, sino también hay que hablar de los quirófanos que el Gobierno socialista ha cerrado en estos 4 años. Hay que ampliar y poner en marcha de manera real la cirugía ambulatoria, que necesita menos recursos para atender intervenciones con una alta demanda y una baja complicación. Y desde Ciudadanos, mire, señora Marín, aquí le dejo claro, ya ha quedado patente en la anterior intervención y ahora lo vuelvo a repetir. Somos firmes defensores de la colaboración público-privada, de contar con todos los recursos, tanto públicos como privados, que existen en Aragón para hacer frente a la situación que tenemos en estos momentos. No podemos ni debemos demonizar ningún recurso, ya que todos son igual de válidos y, como hemos dicho, es obligación de los poderes públicos, de cualquier gobierno sensato que se considere como tal, contar con los mismos. Ya vale de sectarismos, ya vale de demagogia. Ya vale de posturas partidistas que hacen que algunos socios de Gobierno digan que la sanidad privada es mala, muy mala. Vamos a apoyar cualquier iniciativa que se presente en estas Cortes para poner solución a las listas de espera, y la suya también. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señora Moratín. Gracias, presidente. El Grupo Parlamentario Socialista y, por supuesto, el Gobierno está preocupado y le importa y mucho, señora Marín, el problema tan importante para la sanidad aragonesa como son las listas de espera. Problema que afecta a Aragón, pero también a todo el conjunto del sistema sanitario español. Y entiendo además que es una preocupación compartida por todo el arco parlamentario, como ha quedado patente esta mañana, y también, como esta mañana, me quería recordar la importancia de las formas. Y en este caso de las formas del Partido Popular a la hora de presentar esta iniciativa. Verán, el día 9 de mayo había programada y anunciada una rueda de prensa del Gobierno, del Departamento de Sanidad, para presentar el plan de abordaje de las listas de espera quirúrgica. Y sin esperar a escuchar, a informarse, el Partido Popular da una rueda de prensa 2 horas
antes, para hablar de este mismo tema y para anunciar que iban a presentar esta proposición no de ley que estamos debatiendo en estos momentos con una propuesta de otro plan de abordaje, sin saber cuál era el del Gobierno, sin conocer los objetivos. Y esto solo pone de manifiesto una cosa que ya le ha dicho alguna otra portavoz que me ha precedido: la utilización política y la búsqueda de un titular en los medios de comunicación. No voy a hablar del plan, ya hemos hablado del plan esta mañana, pero sí que quería reseñar que muchas veces nos critican a los grupos que apoyamos al Gobierno que pongamos de ejemplo a otras comunidades autónomas. Y ustedes en su petitum hablan de Andalucía, hablan de Madrid, y yo también voy a hablar de los datos de Madrid en las listas de espera quirúrgica, porque menos mal que Aragón no se parece en nada a Madrid en el tema de las listas de espera. Porque les recuerdo que medios de comunicación, profesionales sanitarios e incluso el propio Ministerio de Sanidad han apuntado en distintos momentos el maquillaje y los datos sesgados de la comunidad madrileña en cuanto a las listas de espera, porque dejan a pacientes en el limbo para que no contabilicen en los datos reales o no completan la tramitación regular. Y lo voy a dejar ahí porque la consejera ya lo ha explicado también esta mañana. Aragón, desde que llegó al Gobierno Javier Laval, ha sido transparente cuando los datos mejoraban progresivamente, pero también en la actualidad cuando no son tan buenos. La opacidad y el maquillaje se lo cedemos a otras comunidades autónomas que son más habilidosas en estos menesteres. Y en cuanto a los puntos concretos de la PNL, algunos ya se están realizando, otros están recogidos en ese plan de abordaje que no quisieron ni escuchar, ni informarse, ni analizar, y otros no son viables. Por todos los puestos, nuestro voto será en contra. Escuchen, lean, estudien y analicen el plan de abordaje, que es la hoja de ruta de este Gobierno, y dejen actuar, porque los datos de la lista de espera quirúrgica volverán en un corto plazo a las anteriores. Gracias, presidente. Gracias, señora Moratinos. Señora Marín, para fijar la posición de su grupo con respecto a las dos enmiendas. Muy bien, muchísimas gracias, señor presidente. Respecto a la primera de ellas, la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vox, no la vamos a aceptar porque realmente no aporta nada. Simplemente dice lo mismo con otras palabras. Nosotros lo que decimos en nuestra proposición no de ley es fomentar, hasta tanto en cuanto las listas de espera consigan un número razonable dentro de los términos que estipula el tiempo de garantía de nuestra comunidad autónoma. Por supuesto que mantenemos la colaboración público-privada, como siempre se ha hecho y como siempre desde el Partido Popular hemos defendido, porque a la vista está también ahora otros grupos de la izquierda, de la muy izquierda, están de acuerdo con esa solución. Y en cuanto a la en cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor Sanz, pues yo le agradezco desde luego el trabajo que usted ha realizado, pero no la podemos aceptar. Yo sí que le invito a que presente con este mismo texto una proposición no de ley para el próximo pleno, a ver si tiene usted un poco más de suerte que nosotros. Muchas gracias, Muy bien, presidente. muchas gracias. Por lo tanto, se vota la iniciativa tal como está presentada. Comienza la votación. Finaliza la votación. 61 presentes, 61 emitidos, votos a favor 28, en contra 33, ninguna abstención, por lo tanto decae la iniciativa. Explicación de voto. Izquierda Unida, Grupo Aragonés, Grupo Vox. Señor Morón. Sí, gracias, señor presidente. Simplemente, pues aclarar esa matización. Sí que aportaba un poquito nuestra enmienda. Evidentemente no cambiaba el sentido de la propuesta del Partido Popular, que ya he adelantado la exposición, la defensa de mi enmienda, que la íbamos a apoyar. Pero lo que ha ocurrido tradicionalmente en Aragón, y probablemente también con los gobiernos del Partido Popular, es que cuando se han ido acumulando pacientes en la lista de espera, pues se ha promovido un plan de choque para hacer frente a esas cifras que molestan y que avergüenzan cuando salen publicadas en la prensa, pero que en realidad traducen un problema muy real, muy humano, y es que todas esas personas están esperando. Nosotros entendemos que si al final hay que recurrir, porque el sistema no tiene capacidad para asumir todas las necesidades quirúrgicas, si eso es una realidad,
pues bueno, es cuestión de realizar una buena gestión, de saber lo que se puede asumir y aquello que no se va a poder asumir y que al final va a ser derivado a la sanidad privada, pues ir programando ese tipo de cirugías. Es decir, no tener que llegar a que una persona esté ya aborrecida y probablemente con dolores durante muchísimos meses para que al finalmente sea derivada a un centro privado a operarse, sino que se pueda ir regulando de una forma más eficaz esa lista de espera y que la gente no tenga que estar esperando tanto tiempo, ¿no? Es decir, es una cuestión de gestión, no supone ningún incremento de coste, porque al final los que van a pasar a la sanidad privada van a ser los mismos, pero es una cuestión de saber gestionar la sanidad pública. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Chunta, Grupo Podemos, Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Grupo Popular, señora Marín. Muchísimas gracias, señor presidente. Antes de explicar el voto del Partido Popular, que viene de suyo, señora Moratino, solamente es una pregunta. ¿Me va a decir usted a mí cómo tengo que hacer yo mi trabajo? No, que se lo pregunto. ¿Me va a decir usted a mí cómo tengo que hacer yo mi trabajo? Respecto a la proposición no de ley que hemos presentado, señor presidente, entiendo y creo que es bueno que todos los aragoneses lo sepan, pues bueno, que el Gobierno de Aragón ha votado en contra de que se cumpla la directriz contra la despoblación, que desde luego solamente sirvió, y a las pruebas me remito para que el señor Soro conociera nuestra comunidad. Han votado en contra de incluir en listas centralizadas de empleo a los especialistas en el último año de su formación. Han votado en contra de ofrecer contratos mínimos de un año a nuestros profesionales. Han votado en contra de hacer un estudio para ver qué número de camas de unidades de cuidados intensivos tenemos. Fíjense, en Teruel somos 140.000 habitantes, un poquito menos, y tenemos 6 camas de unidades de cuidados intensivos. Bueno, ustedes han votado en contra, fenomenal. También han votado en contra de fomentar la colaboración pública o privada hasta tanto en cuanto se solucione este problema, y también han votado en contra de promover la cirugía mayor ambulatoria, que es una forma muy apoyada por todos los profesionales para reducir estas listas de espera. Bueno, pues nada, pues muy bien, me parece. Ustedes han votado en contra de todo esto. A mí me sorprende, sinceramente, porque, señora Prades, a mí me da igual quién me opere. Lo que me importa, la señora Prades ni está. O sea, es que me importa. Bueno, a mí no me importa quién me opere. A mí lo que me importa es que me operen, porque si me duele, lo que quiero es que alguien me opere. En fin. Bueno, pues lamentamos de verdad que esta iniciativa no haya salido adelante, y lo que les he dicho antes, señorías, han demostrado que de una vez más y más que nunca que a ustedes solo les importa flotar. Muchas gracias. Señora Moratinos. Gracias, presidente. Pues se lo digo y se lo repito. Simplemente hemos votado en contra de esta proposición no de ley porque, como ustedes la presentaron antes de la rueda de prensa que se dio para presentar ese plan de abordaje, muchas de las cosas que usted ha recogido en esa supuesta propuesta de plan de abordaje estaban ya en la hoja de ruta del Gobierno de Aragón. Estudie, analice y entonces presente las propuestas. Gracias, señora Moratinos. Continuamos con el debate y votación de la proposición no de ley número 245-22 relativa a garantizar el abastecimiento, reducir el impacto sobre la cadena agroalimentaria y pesquera de España e impulsar la soberanía alimentaria tras la invasión de Ucrania, presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Para su defensa, señor Morón, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Desde el comienzo de la guerra de Ucrania, el Grupo Parlamentario Vox en Aragón hemos lanzado varias iniciativas parlamentarias en apoyo del sector primario, con el fin de minimizar las devastadoras consecuencias que la subida de las materias primas, especialmente de los cereales, de determinados insumos como los fertilizantes, así como el incremento del coste de la electricidad y de los hidrocarburos, están ocasionando. Nuestro objetivo no es otro que garantizar la disponibilidad de alimentos para toda la población y la supervivencia y fortalecimiento del sector primario y de todas las familias que viven de él. Porque sin familias que trabajen el campo o la mar, sin una potente industria agroalimentaria y sin medidas efectivas y valientes del Gobierno de España, en ese sentido no habrá soberanía alimentaria. La invasión de Ucrania y los problemas que arrastramos desde la crisis del coronavirus ponen de manifiesto la fragilidad de nuestro sistema agroalimentario por la dependencia que sufre España y la Unión Europea de las exportaciones de otros países en materia de cereales, gas y fertilizantes. En concreto, debe replantearse el actual modelo de producción de alimentos para asegurar nuestra soberanía alimentaria. En el marco de esta crisis económica y financiera, es esencial fortalecer la seguridad de nuestro sistema agroalimentario, lo que requiere que el Gobierno de España y la Comisión Europea contemplen la puesta en marcha de medidas de emergencia urgentes. Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón, con el fin de garantizar el abastecimiento, reducir el impacto sobre la cadena agroalimentaria y pesquera de España e impulsar
la soberanía alimentaria tras la invasión de Ucrania, hemos presentado la siguiente proposición no de ley que paso a explicar en cada uno de sus puntos. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a instar al Gobierno de la Nación a, en primer lugar, aprobar un plan de contingencia que garantice la soberanía alimentaria de España y la correcta defensa del sector agroganadero y pesquero español ante la situación derivada de la invasión de Ucrania y su repercusión en el comercio mundial. En segundo lugar, promover el aumento de los cupos de agua en todas las cuencas hidrográficas de España, de modo que se permita la siembra y el riego de cereales, leguminosas y otros alimentos y así asegurar el abastecimiento necesario para todos los españoles. En tercer lugar, en consonancia con lo anterior, elaborar un nuevo plan hidrológico nacional que garantice el uso y disponibilidad de agua a todos los españoles mediante la interconexión de todas las cuencas bajo los principios de solidaridad y bien común. En relación a estos puntos anteriores, es evidente que para incrementar la producción de alimentos es necesario incrementar también la disponibilidad de agua, respetando los caudales ecológicos de los ríos, por supuesto. Ahora más que nunca es necesaria una visión de Estado, dejando a un lado enfrentamientos entre comunidades autónomas y buscando el bien común de todos los españoles. En cuarto lugar, adoptar medidas económicas suficientes en el ámbito del sector primario español para ayudar a todos los afectados por las repercusiones de la invasión de Ucrania y que garantice la continuidad de las explotaciones agrarias, de la flota pesquera y de la industria alimentaria española. Porque es evidente que si cae nuestro sector primario, compuesto en gran medida por explotaciones familiares, será difícil que se recupere. Hay un riesgo cierto en el campo español de deslocalización ante la competencia desleal de terceros países. Y podríamos poner muchos ejemplos, entre otros, por ejemplo, el sector del vacuno de leche en Aragón, por poner un ejemplo. En quinto lugar, promover la adopción de medidas que contribuyan a garantizar el suministro de insumos, fertilizantes y agroquímicos, piensos, semillas, etcétera, suficientes para las explotaciones agrarias de España. Es otra forma de actuar para mantener el buen funcionamiento de la cadena, es decir, el Estado debe utilizar todos los recursos al alcance para no permitir que la cadena se pare, que la producción continúe y que no se pueda frenar por la falta de estos insumos. En sexto lugar, poner en marcha planes que fomenten el aprovechamiento de las tierras agrícolas que están en desuso y establecer planes que impulsen su utilización para el cultivo, especialmente de cereales. Y, en séptimo lugar, adoptar cualesquiera medidas en el ámbito tributario que sean necesarios para reducir los sobrecostes de los efectos de la factura eléctrica y de la subida de los carburantes a todos los productos agrícolas, con especial énfasis en los cultivos de cereales y, de este modo, fortalecer la garantía y seguridad de suministro. Esta última medida es muy similar, muy parecida a las que propusimos ya a través de una proposición de ley en la última Comisión de Agricultura, en la que instábamos al Gobierno de Aragón a instar al Gobierno de la Nación a posibilitar de manera inmediata la bonificación de un 35% de la factura del gasóleo y la bonificación de un 15% de los plásticos y fertilizantes, tal y como se contempla, esa posibilidad se queda contemplada en la ley por la que se modifica la Ley de Medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Y finalmente, y para cerrar la intervención, para aquellos que consideran probablemente que esta proposición no de ley es una proposición basada en cuestiones alarmistas y que, bueno, que no está de alguna manera justificada, que no es tan relevante impulsar políticas para garantizar nuestra soberanía alimentaria, les voy a leer las últimas líneas de un artículo de Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, publicado originalmente en el New York Times y del que se hizo eco la sección Laboratorio de Ideas del suplemento Negocios del diario El País, que supongo que leerán pues, muchos de ustedes, este pasado domingo. Y dice así: en cualquier caso, incluso antes de la invasión de Ucrania, cada vez hay más razones para preguntarse por el futuro de la globalización. A menudo se nos dice que el comercio fomenta la paz, lo cual puede que sea verdad o no. Ahora bien, lo que es seguro es que la paz fomenta el comercio. Y a medida que el mundo se vuelve un lugar más peligroso, las cosas que damos por supuestas, como el comercio de alimentos a gran escala, pueden ser mucho más frágiles de lo que nadie se imaginaba. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Turno para los grupos parlamentarios. El resto, por Izquierda Unida, señor Sanz. Gracias, presidente. Últimamente, señorías, estamos escuchando de forma recurrente alusiones a la soberanía alimentaria, no solo por parte de la ultraderecha, de Vox, también el presidente incluso ha llegado a hablar de soberanía alimentaria, en otro ejemplo más de cómo los conceptos al final entran en disputa, sobre todo en momentos críticos como los que estamos, y acaban incluso o corren el riesgo de pervertirse. Yo recuerdo cuando, tras mucho debate, en 1996,
la Vía Campesina, sitúa en el ámbito de la Cumbre Mundial de la Alimentación a debate este concepto. Por primera vez en la historia aparecía el concepto de soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos, sus países y las regiones que los agrupan a definir su política agraria y alimentaria, pero, y esto es fundamental, sin dumping frente a terceros países. Es decir, planteaban ya una alternativa frente al modelo del agronegocio neoliberal que priorizaba el comercio internacional y el comercio especulativo. Lo estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, con los precios de los productos a futuro, ¿no? Pues decía que eso evidentemente ni aquí ni en ningún sitio del planeta favorecía la garantía de la alimentación y sobre todo las economías rurales, campesinas y agrarias del modelo social, que es el modelo mayoritario en Aragón. Es decir, frente a la liberalización de la alimentación promovida por la Organización Mundial del Comercio, ya entonces el campesinado internacional, los agricultores y ganaderos de la explotación social y familiar europea también gritaban por la soberanía alimentaria, exigiendo repensar desde esa planificación propia de las políticas agrarias otras relaciones de comercio internacional justas. Y eso no es lo que proponen ustedes, señorías. Ustedes no han venido aquí a proponer eso. Ustedes, bajo una suerte de nacionalismo agrario feroz, aderezado por este contexto absolutamente duro de pandemia que está afectando, de pandemia y de guerra que está afectando de forma clara al sector, ustedes vuelven a situar encima de la mesa los mismos paradigmas que precisamente la soberanía alimentaria y la comunidad campesina internacional querían impugnar. Es decir, no contestan las normas del mercado internacional que están precisamente provocando incluso esta situación. Y además, bueno, no sé de qué sector hablan, de los rentistas que cobran la PAC, hablan de las corporaciones que abusan de la inmigración aquí, que imposibilitan la economía rural y campesina aquí y fuera de aquí. Hablan de la agricultura social y familiar, que es la que esta formación política defiende. Bueno, ¿de qué modelo hablan? Tampoco sabemos de qué modelo hablan. ¿Del que uberiza el campo? ¿Del que hace que haya aquí trabajadores que ahora ya no son ni siquiera soberanos sobre su propia explotación, que les ha costado un dineral, integrados, que tienen que importar la soja transgénica de Argentina para producir cerdos que se van a China a exportar? ¿De esa soberanía alimentaria están hablando? Eso no es soberanía alimentaria, señorías, es otra cosa. Y desde luego no es soberanía alimentaria ni abordar esta perspectiva desde una perspectiva que integra también la vida del planeta, pedir en este Parlamento, además en Aragón, más trasvases, más conexiones de cuenca o bajada de impuestos, cuando el problema, y vuelvo y con esto acabo, el problema que tiene el sector es de precios precisamente por el dumping, precisamente por la internacionalización de un sector que no debería de haber sido sometido a las normas globales del mercado. La alimentación no debería de haberse sido sometida a las normas de la Organización Mundial del Comercio. Eso es lo que decían los campesinos cuando elaboraron este concepto y eso es lo que sigue manteniendo esta formación política y por lo tanto votaremos en contra. Gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés, señora Peirat. Muchas gracias, presidente. Señor Morón, nos ha traído hoy a debate un cóctel así de todas las iniciativas que usted ha ido presentando tanto en comisiones como en pleno, que oye, no están mal, pero tela marinera con la iniciativa. Mire, ya le adelanto y no le voy a negar que hay cuestiones con las que podemos coincidir, pero hay otras que tenemos dudas, muchas dudas. Con respecto a cada uno de los puntos de su extensa iniciativa, sí que desde mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Aragonés, le haré una síntesis, no por nada, señor Morón, pero es que lo hemos debatido ya en otras ocasiones y creo que nuestra postura ha sido bastante clara. En cuanto al plan de contingencia que garantice la soberanía alimentaria, señor Morón, ya le adelanto, aunque usted ya lo sabe, que el Gobierno de Aragón entiende que Europa debe garantizar esa soberanía alimentaria y por ello ha mostrado su conformidad a buscar suministro de cereales en otros países. En cuanto al segundo de los puntos, el de promover el aumento de cupos de agua en todas las cuencas hidrográficas de España, señor Morón, la competencia para la gestión de las cuencas es de la Administración General del Estado y la gestión de cupos de las propias comunidades de regantes titulares de las concesiones, las cuales adaptan los cupos en función de las reservas que disponen. El tercer punto de su proposición de ley nos habla de elaborar un plan hidrológico nacional que garantice el uso y la disponibilidad del agua a todos los españoles. Ojo, señor Morón, ojo. Ojo que esto es un tema que me ha oído en numerosas ocasiones y que para el partido aragonés el trasvase ni pensarlo.
Solo le voy a leer el artículo 19 del Estatuto de Autonomía, porque, señor Morón, Aragón tiene estatuto. Y dice lo siguiente: corresponde a los poderes públicos aragoneses, en los términos que establece este estatuto y de acuerdo al principio de unidad de cuenca, la Constitución, la legislación estatal y la normativa comunitaria aplicables, velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la comunidad autónoma que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras. Y, señor Morón, en Aragón queremos ser españoles de primera, no de segunda ni de tercera en cuestiones de agua. En cuanto a la adopción de medidas económicas, a las medidas económicas que usted propone, decirle que desde el Gobierno central, que es el competente, se están llevando a cabo. Y, por último, los puntos referentes a promover la adopción de medidas que contribuyan a garantizar el suministro de insumos, así como los planes que fomenten el aprovechamiento de tierras en desuso. Esto lo recoge la PAC, por lo que las medidas de apoyo están también recogidas. Por lo tanto, señor Morón, y en base a las explicaciones que le he dado, creo que ya sabe el sentido del voto del Grupo Parlamentario Aragonés. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Peidad. Junta Aragonesista, señora Martínez. Gracias, presidente. Señor Morón, en primer lugar, le quiero poner de manifiesto la doble vara de medir que tienen ustedes. Cuando algún otro grupo se plantea en su proposición no de ley instar al Gobierno de Aragón para que se dirija al Gobierno de España, ustedes lo critican abiertamente. Y ustedes hoy nos están planteando una proposición no de ley que no ni un punto ni dos, sino todo el petitum de esta proposición no de ley va destinada a medidas que quieran o que debe poner en marcha el Gobierno de España. Dicho esto, yo también me voy a detener en el punto número 3, señor Morón. Me voy a detener en el punto número 3 un poco más, que es lo que ha hecho usted en su exposición de motivos. Porque por muy camuflado que esté o que quiera estar en la redacción, elaborar un nuevo plan hidrológico nacional que garantice el uso y disponibilidad del agua de todos los españoles mediante la interconexión, esta es la palabra, de todas las cuencas bajo los principios de solidaridad y bien común. Señor Morón, esto en mi pueblo se llama trasvase del Ebro. Y yo creo que ustedes son muy valientes trayendo aquí esta situación, pero son un poco arriesgados. Hablar en Aragón, en la soberanía, en la Casa de la Soberanía Aragonesa, del trasvase del Ebro. Usted sabe mejor que nadie el número de noticias, el número de enfrentamientos que ha suscitado esto. Y yo aviso a navegantes para sus posibles socios, de gobierno, las consecuencias que puede tener apoyar medidas de estas características que en el Congreso de los Diputados, con poco éxito, porque esta proposición no de ley ya se debatió en los mismos términos en el Congreso de los Diputados, algunas fuerzas políticas de la derecha han votado a favor. En cuanto, también le puedo decir que el resto de las medidas que usted plantea, pues yo las puedo definir de la misma forma que definen ustedes otras. Medidas poco definidas y vacuas. Cuando dicen aprobar un plan de contingencia que garantice, por favor, expliquen un poco más las medidas, porque si algo se caracteriza es porque desde la invasión de la guerra de Ucrania, desde la invasión y que ha producido los precios en los cereales, se han puesto medidas encima de la mesa por parte del Gobierno de España que ustedes sistemáticamente, sin atender ni a los profesionales que se dedican al campo, ni a las familias, ni a nadie, han votado que no. Han votado que no. Así pues, yo le pediría un poco más de concreción. Y en cuanto al punto número 6 y punto número 7, yo creo que el quid de la cuestión está en la reforma de la PAC. Vamos a intentar, de una vez por todas, en que esas ayudas económicas que se dan a los agricultores estén dirigidas a productores reales y no a agricultores de salón, como yo he oído en otras ocasiones en este salón de plenos. Así pues, por todo lo dicho y sobre todo porque es una medida populista, vaga y que no define nada, votaremos en contra. Gracias, señora Martínez. Grupo Podemos, señor Escartín.
Gracias, presidente. Voy a intentar complementar las intervenciones anteriores para no repetirnos, siendo conscientes además de que es imposible debatir estos 7 puntos en 3 minutos. Yo me voy a centrar sobre todo en la hipocresía que demuestra una vez más Vox cuando trae aquí a estas Cortes propuestas referidas al sector primario. Vox está de manera sistemática votando en contra o no apoyando todas y absolutamente las medidas, algunas de las cuales recogen en sus propias iniciativas y luego trae a los parlamentos autonómicos iniciativas que está claro que no han hecho ustedes, los parlamentarios aragoneses, y que perfectamente se podrían estar defendiendo en Madrid o en Andalucía. El Gobierno de España ha arbitrado en esta campaña, en la actual, en la de 2022, mecanismos excepcionales para que nuestros agricultores, sin que pierdan las ayudas de la PAC, puedan producir más superficie de cereales y oleaginosas. Esto es consecuencia de la guerra de Ucrania. El Gobierno de España ha limitado los precios del gas. En el último Real Decreto lo ha conseguido junto al Gobierno de Portugal y se va a ver reducida de manera importante la factura eléctrica también de las explotaciones agrarias y agroindustriales. Esto tampoco lo recuerda Vox. Vox no ha apoyado la toma en consideración en estas Cortes de Aragón de la Ley de Agricultura Familiar que estamos actualmente debatiendo. Vox, en los 3 años que lleva estas Cortes, nunca ha participado de las reuniones abiertas, públicas, en las que hemos estado la gran mayoría social y la gran mayoría agraria y política de estas Cortes para intentar eliminar los derechos históricos. Es decir, que ustedes no han apoyado cuando la gran mayoría de estas Cortes hemos intentado que las ayudas de la PAC no vayan a los agricultores de sofá que posiblemente viven en el Paseo Independencia o en el Paseo de la Castellana y que tal vez algunos de ellos les votan a ustedes. Nosotros, mientras tanto, intentamos generar certezas para el campo aragonés y para el campo español. Y a lo que quería ir, por complementar a los anteriores, era la hipocresía de Vox con respecto a la última reforma de la ley de la cadena alimentaria que ustedes no apoyaron. Esto sí que va a ayudar a nuestros agricultores y productores. Y yo soy el primero que reconozco que todavía no estamos consiguiendo que lo aprobado en diciembre de 2021, si no me equivoco, se note. Y de lo que se trata es de que se prohíban las ventas a pérdidas. Es decir, que nuestros agricultores y ganaderos no dependan de ayudas más o menos cuantiosas, que yo soy el primero que considero que siempre van a ser insuficientes en la coyuntura actual que tenemos y los problemas estructurales, sino que puedan vivir de su propio esfuerzo, de su trabajo, que sean rentables sus explotaciones. Y por eso nosotros al menos estamos empujando para que esa reforma que aprobamos sin el apoyo de Vox se desarrolle en cuanto a la supervisión y las denuncias del incumplimiento de la ley y campañas de sensibilización e información. Es decir, que se cumpla la ley aprobada y las nuevas reglas de la norma, algo que Vox tampoco pide en su iniciativa. Así que lo que les digo siempre, si ustedes no aportan, aparten, que nosotros seguimos trabajando. Gracias, señor Escartín. Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señor Domínguez. Gracias, señor presidente. Pues bueno, señor Morón nos trae, creo que es la tercera que nos trae de esto, que yo no lo veo mal, que es un problema muy acuciante y un verdadero problema que está generando esta subida de los costes, tanto por la guerra como ya venían de antes, ¿eh? De todas las maneras, señor Morón, insta usted al Gobierno de Aragón para que inste al Gobierno de la Nación. ¿Qué confianza tiene en el Gobierno de la Nación de que esto lo lleve a Madrid? Pero si de esto no se va a oler nada. Yo de todas las maneras no estoy de acuerdo con todo, pero de esto no espera absolutamente nada. Está usted aquí hablando de soberanía alimentaria, de calidad y seguridad alimentaria, pero vamos a ver si estamos mendigando cereal. Argentina y Brasil, que no cumplen ningún estándar de seguridad alimentaria. Ninguno. Señor Escartín, señores del PSOE, glifosato. ¿Saben lo que es eso? Estamos comprando cereales con el glifosato, con sustancias prohibidas en la Unión Europea. Mendigando. Estamos mendigando. A lo cual, lecciones las justas. Lo único que ustedes, cuando vienen los problemas, pues se agarran a lo que haga falta. A ver, señor Morón, aprobar un plan de contingencia que garantice la soberanía alimentaria. Vamos a ver, esto es muy bonito, pero ahora hay que hacerlo. Y se lo pide usted al Gobierno socialista. Y de Podemos y de Izquierda Unida, que también escuchando al señor Sanz, digo, pero si está en el gobierno en Madrid el señor Sanz. Creo. Bueno, digo, pues pedir peras al olmo. Esto no es que no le hagan caso a ustedes, es que ellos van a seguir con su lío y van a seguir diciendo que ha bajado el gas, que ha bajado la electricidad, que han hecho un plan de tal. Bueno, aquí estamos con un 8% de inflación.
Por cierto, 8% de inflación, que yo no lo niego, los números que se hagan. Pero váyanse a Mercadona, que ha subido entre el 30 y el 40% todos los productos. Nada del 8%. Han subido todos los productos, entre el 30 y el 40%. Y hablo de Mercadona porque es una de las superficies que más se van, no por nada más. Punto 2 y punto número 3. Señor Morón, vamos a ver, ustedes están con el plan hidrológico. Vamos a ver, que yo estoy a favor de la solidaridad, desde luego, pero le voy a decir una cosa. Aquí hay un acuerdo. Y aquí se tiene que hacer el pacto del agua. Somos 1.300.000 aragoneses. Y el resto de España son 45,5 millones. Si no se forzara, aquí no nos darían ni de comer. ¿Lo entiende? ¿Lo entiende desde Madrid? Porque no hay votos. Y hay que presionar. Hay que presionar. Y desde luego no se van a llevar el agua otras comunidades autónomas para que produzcan sin que produzcamos en Aragón. Pero es que es una cosa de lógica, señor Morón. Es que es una cosa lógica. Aragón tiene el 80% de secano. El 80%. Hay más de 100 pueblos en verano que no pueden beber agua. Que no pueden beber agua. Porque tienen problemas. Y ahora resulta que tenemos que hacer un plan hidrológico. Pues no se lo niego que tengamos que hacer un plan hidrológico, pero desde luego se tendrá que hacer cuando las necesidades de Aragón estén cubiertas. Y con respecto a los otros puntos, lo mismo le digo, apoye la reforma de la PAC. Apoye una reforma real de la PAC. Y no que han estado calladitos, señor Morón, hasta ahora mismo. Apoyo real. Se está fomentando la improductividad. Y nosotros hemos estado en contra de todo eso. Y ustedes han callado. Y luego con el tema de fomentar el aprovechamiento de tierras, espero que sea los nuevos cultivos que quieren hacer con el barbecho. Porque como me venga usted también con el banco de tierras, ya lo que me faltaba por ir. Lo único que como están tan cerca, casi se juntan. ¿Entiende, señor Morón? Casi se juntan. Así que espero que no vaya por el banco de tierras. Eso espero. Así que le pido la votación por separado porque no estamos de acuerdo en todos los puntos. Le pido la votación por separado. Y de todas las maneras, hay puntos que estamos de acuerdo y hay otros que no. Pero, señor Morón, deje de pedir tanto y lo pida en Madrid. Como dicen, porque estos no le van a hacer ni caso. Gracias. Gracias, señor Domínguez, Grupo Parlamentario Popular. Señor Romero. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, el señor Morón nos trae una proposición no de ley, en defensa de la soberanía alimentaria, y eso nos parece oportuno. Pero le recuerdo, señor Morón, que recientemente se debatió en el Congreso en Madrid una moción del Grupo Popular con 30 medidas con la intención de hacer frente a la crisis que viene padeciendo el sector primario, el sector agrario, el conjunto del sistema agroalimentario, y ustedes se abstuvieron. Solamente para recordárselo. Y además me alegra que hayan rectificado, aunque sea con una copia reducida de la que nosotros planteábamos, algo más indefinida, que ya se lo han dicho, pero hay una cuestión con la que han incorporado, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, o mejor que el Ebro pasa por Zaragoza, con la que no podemos estar de acuerdo. De hecho, no estamos de acuerdo. Y no podemos votar a favor de los puntos 2 y 3 de su proposición, porque detrás de esos puntos lo que se esconde es la posición favorable de su grupo parlamentario de Vox al trasvase del Ebro. Trasvase del Ebro al que nuestro grupo parlamentario nos oponemos rotundamente, señor Morón. Y por ello le solicitaremos la votación por separado. Y es que este problema, el problema que usted plantea en general, no es nuevo. Hace años que la agricultura y la ganadería, lo que nos da de comer, que muchas veces se nos olvida, atraviesa duros momentos y situación que ahora mismo viene agravada por la guerra provocada por Rusia en Ucrania. Los agricultores, los ganaderos están viviendo una situación límite y corren el grave riesgo de arruinarse trabajando, señorías. Y es que los costes energéticos, los fertilizantes, los fitosanitarios, piensos, carburantes, etcétera, ya habían subido casi un 30% antes de la guerra de Ucrania. Parece que lo querramos olvidar ahora. Y es que, como siempre, el Gobierno del señor Sánchez ha llegado tarde, con medidas que se han quedado cortas y que no cubren las necesidades de, como digo, de un sector que está agonizando. Han realizado una reducción de módulos del IRPF que se queda corta. No quieren aplicar excepciones temporales a las cuotas de la Seguridad Social. No quieren aplicar la doble facturación eléctrica en los regadíos. No quieren rebajar los impuestos a los fertilizantes, ni a los carburantes, ni a los piensos. En definitiva, son 4 años de un Gobierno Sánchez que son como 4 grandes losas que caen sobre nuestros agricultores y ganaderos. Y de esa sinrazón
De esa sinrazón, el Gobierno del señor Lambán tampoco se salva. Es más, el Gobierno de Aragón, el Gobierno del señor Lambán, es una extensión del Gobierno del señor Sánchez. Promesas, palabras, pero ninguna realidad. Solo venden humo. Mire, son el Gobierno, y se lo hemos dicho muchas veces y no nos cansaremos de repetirlo, son el Gobierno del anuncio, el Gobierno de la foto y el Gobierno de la propaganda. Como dirían en mi pueblo, el Gobierno del larán, larán. Y, señoría, al sector primario no se le ayuda con postureo, se le ayuda con hechos, y este Gobierno de hechos entiende muy poco. Reitero, nosotros votaríamos el 1 y del 4 al 7 a favor, siempre y cuando nos acepte la votación por separado. El 2 y el 3 los votaríamos en contra. Muchas gracias. Gracias, señor Romero. Grupo Parlamentario Socialista. Señora Jimeno. Gracias, presidente. Señor Morón, ya le anticipo que desde el Grupo Parlamentario Socialista no apoyaremos su iniciativa. No negaré que podemos compartir parte de la exposición de motivos que ha hecho sobre la situación, sobre los problemas y nefastos efectos que la crisis de la guerra de Ucrania está teniendo en el sector primario y en el sector agroalimentario. Claro que conocemos las dificultades y les aseguro que de primera mano. Vivo en el medio rural, convivo a diario con agricultores y ganaderos, es más, formo parte del sector y, por tanto, sé muy bien de lo que estamos hablando. En lo que estamos muy lejos, ustedes y nosotros, es en la forma de afrontar los problemas y en la forma de trabajar. Hoy han estado un poquito más moderados, pero desde luego es intolerable y me atrevería a decir indecente que ustedes viertan tal cantidad de falsedades, que ustedes acusen a este Gobierno de ir en contra del sector, que ustedes desde la demagogia y el cinismo se atrevan a pedir una serie de medidas, de alguna no quiero ni hablar, como el trasvase, y muchas de ellas que ya están puestas en marcha. Pero luego, cuando tienen la oportunidad de apoyar este tipo de medidas, o las votan en contra o se ponen de perfil mediante la abstención para ver en qué acaba la cosa. Si surten efecto y tienen éxito, se sumarán. Y si son menos eficientes, se dedicarán a arremeter contra el Gobierno. Miren, como debatir con ustedes o hacerles entrar en razón es totalmente imposible, dedicaré el tiempo que me queda a nombrar solo algunas de las medidas activadas en tiempo récord. Les reemplazo a leer bien el Real Decreto Ley 6/2022 de 29 de marzo. Les facilito la tarea. Algunos artículos destacables. Artículo 15. Bonificación extraordinaria y temporal del precio final de determinados productos energéticos. Artículo 31. Ayudas a los productos de la leche, a los productores de leche. Artículo 33. Compensación de efectos a los precios y mercados en determinados sectores agrarios. Artículo 34 y 40. Partidas presupuestarias en materia agraria y pesquera. Artículo 29, 40 y disposición final 38ª. Medidas de financiación al sector, líneas de avales, ayudas a la sequía, etcétera. Por otro lado, se han arbitrado excepciones al cumplimiento de lo que llamamos el pago verde en la PAC para esta campaña agrícola, con el fin de poner en producción una mayor superficie de tierra que ayude a equilibrar la falta de algunos cereales o de algunas oleaginosas, como puede ser el girasol. Importantes reducciones en los módulos del IRPF. Les recuerdo también el PERTE agroalimentario, dotado inicialmente con 1.000 millones de euros e incrementado con 800 millones adicionales. Y, por supuesto, destacar la continua coordinación y trabajo entre el Ministerio y el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Y, por supuesto, todo esto hablado con organizaciones agrarias, empresarios y otros agentes sociales. Desde luego, no pretendo eludir la realidad que, como decía el presidente Lambán esta mañana, se presenta muy compleja y turbulenta. Pero, desde luego, y ustedes lo saben, se están continuamente poniendo en marcha medidas y políticas de apoyo. Y haciendo un paréntesis a la situación actual, los problemas del sector primario necesitan cambios de tipo estructural. Sigue siendo apremiante una modificación de la PAC para que vaya dirigida a los productores, a esos agricultores profesionales. Y aquí les reto, señorías de la derecha, digan alto y claro sí a la abolición de los derechos históricos, reconozcan de una vez por todas la necesidad de la ley de la cadena alimentaria, aunque ahora parece que sí que les gusta, faciliten y colaboren en la elaboración de la mejor ley posible en defensa del modelo de explotación familiar, fijadora de población y mantenedora del medio rural. Finalizo emplazándoles a la reflexión, a la coherencia, a dejar la agresividad y la mentira y a analizar
qué es lo que quieren y necesitan realmente los agricultores y ganaderos de Aragón. Gracias, presidente. Señora Jimeno. Se han solicitado por parte de grupos no enmendantes la votación por separado. En primer lugar, le tengo que preguntar al grupo que ha presentado la iniciativa, señor Morón, si está de acuerdo. Por nuestra parte no hay ningún problema. Ahora sí que tengo que preguntar, porque al no ser grupos enmendantes tiene que contar con unanimidad. ¿Hay algún grupo que se oponga? Señor Sí, presidente, nosotros nos oponemos. Pues entonces, sintiéndolo mucho, no hay votación por separado. Pasamos a votar pues la totalidad de la iniciativa. Comienza la votación. Finaliza la votación. 61 presentes, 61 emitidos. Votos a favor, 3 votos en contra, 58. Ninguna abstención, por lo tanto, decae la iniciativa. Explicación de voto. Izquierda Unida. Grupo Aragonés. Grupo Vox. Señor Morón. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, pues en primer lugar, claro, lamentar que sus señorías no se tomen en serio la necesidad de garantizar la soberanía alimentaria y de garantizar también la continuidad de las explotaciones, en muchos casos explotaciones familiares. Sí que quería hacer algunas apreciaciones de algunos comentarios que se han vertido. A la señora Martínez Romancés, pues le querría decir que habla de falta de concreción, como nosotros le decimos al Gobierno cuando presenta sus planes o sus proyectos de ley. Vamos a ver, no es lo mismo un plan estratégico o un proyecto de ley que una PNL. Creo que usted, con toda la experiencia que tiene, ya sabe encontrar las diferencias. El Partido Popular ha comentado que no podía aprobar el punto 2 y 3, ya sabía que no los iban a apoyar, evidentemente, pero claro, lo ha dicho con mucha rotundidad por su grupo parlamentario, pero esa misma rotundidad no es la que tienen en otras comunidades autónomas, como en Levante o en Andalucía. Y en cuanto al Partido Socialista, pues claro que tenemos visiones muy diferentes del mundo rural y efectivamente, quizás por eso están tan contentos con ustedes los agricultores y los ganaderos y los pescadores, pues están tan contentos con ustedes. Bueno, la verdad es que lamentar el resultado de la votación y, por supuesto, pues lamentar el espíritu democrático nuevamente de Podemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chunta. Grupo Parlamentario de Podemos. Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Pues yo sí que voy a comentar. Señor Morón, tengo que reconocer que hay varios puntos que los hubiera votado a favor. Lo único que cuando tú tienes que coger toda la iniciativa, aquí hay 2 puntos y sobre todo uno en el cual me impide votar a favor. El día que Aragón esté totalmente desarrollado y tenga todos los regadíos que vienen en el Pacto del Agua y todas las obras que vienen en el Pacto del Agua, ese día no se preocupe, que yo no tendré ningún tipo de problemas para decir que ancha es Castilla y allá a otras comunidades autónomas. Pero mientras no se desarrolle Aragón, mire, yo soy parlamentario de las Cortes de Aragón, soy aragonés y soy español, orgullosísimo de ser español, pero también soy aragonés y no se me toma el pelo, ¿me entiende? Y de la provincia de Teruel. Y lo que tengo claro, que lo primero que voy a defender son a mis paisanos. Y desde luego a todos los españoles, pero primero a mis paisanos, ya que hay un déficit y desde luego no lo vamos a hacer. El resto de puntos ya le digo que podía haber aprobarlos tranquilísimamente. Lo único que, como siempre, Podemos, en su línea, estos democráticos que han venido aquí a revolucionar el país, desde luego que lo han revolucionado, pero bien revolucionado, desde luego. Nos vamos a acordar toda la vida de ustedes. Desde luego, toda la vida, del desastre que han preparado, desde luego, con la complicidad del Partido Socialista, por supuesto, y los comunistas, que los tengo ahí en la esquina, que no dicen nada, pero lo mismo, así de claro. Así que, señor Escartín, seguimos en la línea de que no se pueda decir lo que realmente, o votar lo que realmente, aunque usted tenga el derecho de poderlo hacer, desde luego.
Gracias. Gracias, señor Domínguez. Grupo Parlamentario Popular, señor Romero. Sí, muchas gracias, señor presidente. A Podemos le diría que no nos sorprende en absoluto, ya nos tiene acostumbrados a no dejarnos votar libremente lo que queremos e impidiendo las votaciones por separado, y ese es el concepto de democracia y de libertad que tiene la izquierda radical en España. Mire, señor Mono, la disposición adicional quinta del Estatuto de Aragón ya establece nuestra reserva hídrica. Pero claro, yo viendo cómo se expresan unos y otros, le diría que con ustedes, tanto con ustedes como con el Partido Socialista, los agricultores y ganaderos aragoneses tienen un verdadero problema. Y tienen un verdadero problema porque si, por un lado, el Gobierno del señor Sánchez y el Gobierno del señor Lambán del nuevo plan de Cuenca nos quita 30 embalses y, por otro, ustedes defienden el trasvase, explíquenme cómo quieren que reguemos en Aragón. Y esta mañana pues hablaban de un programa de televisión, del 1, 2, 3, y hablaban de una hucha. A cada vez que nosotros hablábamos de fracaso. Pues bien, señor Villagrasa, ¿puede meter un euro en la hucha? Porque esto demuestra un nuevo fracaso de su gobierno. Muchas gracias. Gracias, señor Romero. Antes, señor Jimeno, creo que por efectos del acta he dicho sin intención el de que sentía mucho, es una forma de hablar, que sentía mucho el que no fuera a la votación. Evidentemente ni siento ni no lo siento, aplico el reglamento. Ha sido una forma de hablar, pero para que quede recogido en el acta, señora Jimeno, ahora sí. Sí, bueno, ya les he dicho pues que es difícil debatir con ustedes cuando no existe ni la objetividad, ni la coherencia y poco sentido común. Vuelvo a poner en valor, desde luego, las medidas y políticas propuestas en marcha como respuesta inmediata a esta difícil situación que está atravesando el sector primario. El Gobierno de Aragón y el Ministerio de Agricultura están aunando esfuerzos para que la agricultura, la ganadería y la pesca pues pueda hacer frente a un problema ya no de precios, sino de sobrecostes en la producción. Insisto, sigue siendo imprescindible esa modificación de la PAC que vaya dirigida a los productores y no a las economías ociosas. Termino y miren la diferencia entre unos y otros. Señor Morón, a pesar de las grandes dificultades, el Gobierno de Javier Lambán, el Departamento de Agricultura y Ganadería, sigue avanzando. Dos hechos muy recientes y relevantes. Como ejemplo, uno, el pasado fin de semana la Comunidad de Regantes Montesnegros dijo sí al convenio con las administraciones para regar más de 6.000 hectáreas del sector 8 de Monegros 2. 26 millones del Ministerio, 22 millones de euros que aportará el Gobierno de Aragón a este importantísimo proyecto. Esto es no hacer nada. Y otro segundo ejemplo, reconocimiento pionero en España, indicación geográfica protegida Cerdo de Teruel, una figura de calidad que revalorizará las partes de la canal que no se destinan a perniles o paletillas. Seguimos trabajando y seguimos avanzando. Muchas gracias. Pues concluido el orden del día correspondiente al día de hoy, se suspende la sesión hasta mañana a las 9:30. Gracias.